Oh. Ok. Tengo un... Pero déjeme arreglar el reguero que tengo aquí de cargadores, teléfonos y iPads. Correrlo un poquito más para acá para que no se vea tan... Hombre, tengo todo eso lleno de iPads, teléfonos y cargadores. Oli. Oli, 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 oli. Vamos a ponerle la etiqueta aquí a Facebook. Quitar esa música. XD. Y ya poner la de Activision. Call of Duty Mobile, Latam, oficial. Oh, o sea que estoy viendo el equivocado, ¿o qué? Call of Duty Mobile, Latam, oficial. Este. No, pero dicen 4 horas, cabrón. No. Dicen 4 horas, loco. What the fuck? Ok. No, pues sí. Yo creo que los de la TAM como que se quedaron medio dormidos, ¿no? Dijeron, nah, yo no me levanto a esta hora, cabrón. A esta hora te vas a levantar tú, caballito. Momento la TAM. Hola, hola, Udiel, ¿cómo estás? Hola, Adriancito. Hola, Arratia. Es el Mundial de Mundiales. Hola, hola, Sol. Hola, Johan, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chavales? Hola, Wilber, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Es en tiempo real? Sí, es en tiempo real, Danielito. Hola, Andrew, es hoy, es hoy, es hoy. Hoy es el día, cabroncillo. Como siempre la tan atrasado. Diablo del cowboy. Y yo me lo cowboy. Saluditos, Neo. Saluditos, saluditos, capo. Ey, no estoy viendo el chat de YouTube. Déjame ver el chat de YouTube. Y saluditos, saluditos a la gente de YouTube. Saluditos, Warm. ¿Cómo estás? Déjame ver cómo le hago para poner el YouTube aquí. Saluditos, saluditos, Josué. Saluditos, Cro. Saluditos, Esteban. Buenos días, Titi. Buenos días, Vidal. Saluditos, saluditos, Osvaldo. Hola, hola, Alan. Hola, Saúl. Saluditos. ¿Juegan mañana también? No, mañana no. Juegan hoy, el sábado y el domingo. Hoy, el sábado y el domingo. Son 3 días, pero hay un día de por medio. A ver, ya tengo el chat aquí, pop. ¿Hace frío? Sí, buenos días, sí hace frío. Dímelo, Rodman. Diablo Sol, eso me pone muy contento. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué equipo de la TAN están? Puro brasileño. ¿Armarán un salón como en China? Sí, va a ser todo presencial, ¿ok? Van a ver a todos los jugadores jugando en un mismo lugar, ¿ok? Así que pendientes, caballito. Hoy es el día. Hola, Tanasi, ¿cómo estás? Fíjense que tengo los chats aquí un poquito todo que no sé qué pedo. Aquí sí. Ni estoy viendo el trobo. Hola, hola, David, ¿cómo estás? Ey, ¿vieron el OL que me hizo Activision, loco? Diablos Activision y sus abelas y finos. ¿Tú sabes que soy niño consentido de Activision? Yo desde la ya empezó. A ver. Oh, ya. Pero tú andas fino, pero el de la TAM va un poquito atrasado, ¿no? ¿O es idea mía? Sí, los de Activision me mandaron este overlay, pa. También sé que era Hyper. Ese ve. Hola Jeffrey, ¿cómo estás? ¿Cuántos equipos juegan hoy? ¿O juegan todos los equipos? Desafortunadamente hoy
se quedan, creo, todo. No sé si se quedan todos los equipos o... O sea, se quedan 2 equipos por grupo. O si no se queda nadie, pero no sé. Bueno, hoy se van a jugar toda la fase de grupo. Yo creo que sí se quedan algunos hoy. O sea, hoy algunos no pasan del primer día. Creo que son 2 por grupo. ¿Ok? Está fino lo baile, sí, baby. Ya los dones es pena. Muy pena. La Denise me ayudó a poner el... Tribe la tiene difícil, ¿eh? Te da contra Q9 al principio, contra los chinitos. Hola, hola, Alexander, ¿cómo estás? Ey, compartan, chavalillos. Yo sé que es tempranito, que todos están rezagados por el sueño, pero compartan, caballito, para que venga la gente. Que la gente vea el mundial, que esto se va a poner bueno. Saluditos, Trophy, ¿cómo estás? ¿Solo transmitirán en inglés? No, en español, en español. Esta es la transmisión de español, pa. Hola, hola, Ronnie, ¿cómo estás? Más o menos hasta qué hora termina. Bueno, en teoría, creo que van a ser 8 horas. Así que vamos a estar 8 horas aquí, caballita. Está atrasado, ¿verdad? Bueno, pero yo creo que es para que los casters, porque creo que el mainstream es el gringo, loco. Entonces, para que los casters hagan su casteo, ¿no? Para que la redundancia. Por eso es que le ponen un delay para que les tengan tiempo de reaccionar o cómo. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué matches son primero? La verdad no sé, supongo que primero empieza el grupo A, ¿no? Que el grupo A creo que es New York Subliner contra un equipo indio. Hindú. Hey, buenas, Lightman, ¿cómo estás? En esa hora te sacarás en esas horas te sacarás unas tetas en el entretiempo, sí. Se agotaron las entradas. La verdad no sé, cabrón. Pero estaban vendiendo un chingo de entradas y se promocionó un chingo, loco. De hecho, nosotros promocionamos varias entradas. O sea, entre todos los creadores de contenido promocionamos los boletos de las entradas también. Entonces supongo que se ha de haber llenado eso. Si no se llenó, pues casi, ¿eh? Porque promoción de entradas sí se hizo. Toda la gente de Estados Unidos que no fue al evento se perdió esa experiencia, cabrón, ¿eh? Que no costaba tan caro el boleto. Creo que la entrada del boleto valía como $25, una cosa así. O sea, no está caro, cabrón. Lo que está caro es viajar para allá. Porque literal te tienes que pagar un vuelo, luego hotel o un Airbnb. Y no, hombre. ¿Hubieras ido? No, que no hay feriecilla, caballito. ¿Quién juega? Pues juegan todos los mejores equipos del mundial. Literal. Compartan directito, chavalino. ¿Quién dice chavalinos? A Chile. En Chile, ¿quién dice chavalino? A ver, déjame compartir aquí en directo. Buenos días, Odín, ¿cómo estás? Hola, Hades. Se arma. Soy. Apenas un momento. Déjame compartirlo en todos lados.
¿Y alguien me puede compartir ahí el link del directo de Facebook? Por favor. Y puede ir a Facebook y darle a compartir. Y pasarme el link. Ya lo vi, pero tú andas rápida, ¿eh? Tú andas muy rápida. Ya me lo pasó lo de Denise. La pequeñita gran Denise. And now the top 16 teams from North America, Europe, Latin America, India, Japan, China, and Southeast Asia are all competing live for the first time ever when they drop in Raleigh, North Carolina. These qualified teams will be divided into 4 groups. If you lose twice here, you're out. Only 8 teams will make it out alive. Congratulations to the 8 teams that made it this far. In the next round, each surviving squad is placed into a double elimination bracket, where they will battle for their right to move on to the grand finals. Listo. Every team here is playing for all the glory. Oh, and a piece of the $1.7 million prize. Muchas gracias, Víctor. Buenos días, Hidalmin, ¿cómo estás? Pon la de Garena. No, hombre, ¿para qué? Gracias, Checa. Compartimiento en directo. ¿Quién jugará primero? Yo creo que grupo A, que es New Zealand versus Godlike o una cosa así. ¿Quién crees que gana contra Drive? Dímelo, Marquitos. ¿Qué tal, gente? ¿Quién cree que gana y por qué trae? ¡Diablos el Jesus! A la etapa número 5 de este World Championship de COD Mobile. Mira el Jesus, cabrón, ahí, Cada uno de ustedes, me presento, yo soy Gilmanía y alias a mi del lado conmigo estarán mis compañeros muchas gracias, Víctor. y Joseph de Carrera. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, chicos? Para empezar, muy buenos días. Obviamente sean todos bienvenidos a este evento magno en el cual por fin tendremos a un campeón mundial. Yo quiero recordarles el año pasado en el cual tuvimos varios campeones mundiales, pero en esta ocasión, Joseph, ahora sí todos están citados en el mismo lugar para poder saber quién es el mejor del mundo. No sé, loco, va a estar pelada. Yo presiento que va a estar pelada para Drive este año, Va a estar como complicada, loco. Como que va a tener que pelear este año, loco. No sé, es lo que presiento yo, loco. Equipos, ya lo dijiste tú, estamos madrugando porque recuerda que esto es presencial. Algo dentro de mí me dice que a Drive le va a costar este año o que va a perder. ¿A quién le voy? Yo le voy a Drive, a Inco, a lo que es esta gran final. Y bueno, un placer compartir con ustedes, Gil, y obviamente traer esta cobertura. A Skate. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y bueno, Unite, el día de hoy, como ya han visto por ahí en los videos introductorios, pues va a haber muchísima acción. Drive e Inco. Para ello, pues bueno, antes les vamos a presentar un poquito lo que son los premios de este gran evento. Premios que la verdad no son nada malos. Es que todos son buenos, cabrón. Mira eso, loco. Mira el price pool ese, cabrón. Puesto 16. Que incluso el 16 pinche price pool pasado de verga, loco. $700,000, loco. El que gane esa mierda ya está resuelto, loco. No, bueno, es que vean aquí. Bueno, también las organizaciones se quedan con un porcentaje. $15,000. No quiero decir cosas feas, pero casi por ir, nada más por clasificar, ya tienes asegurado un price pool bastante interesante. Ahora, $700,000, loco. Imagine que son $700,000. Yo sé que nos ve muchísimo. Algo bello para el camello. Si lo quieren traducir en pesos mexicanos, son hombre, con $700,000 compras Venezuela, cabrón. De pesos, locura. ¡Wow! Es una locura, amigo. Es una locura. Literal, ahora, compras Venezuela, loco, con eso. Simplemente por haber clasificado aquí, amigo, te van a dar algo, ¿sabes? Recuerda que son 16 equipos. Y si te fijas, hasta abajo dice que del 13 al 16 se van a dar. Hola, Pepe Treno, ¿cómo estás? $. Es decir,
Aunque del pierdas próximo el año. primer día, A huevo aunque que el día sí. de hoy A huevo que no sí, logres papá. pasar a la siguiente parte, te vas a llevar $15,000. Hombre, ya es un gran Oye. premio de consolación y Puesto. bueno, por perder. Bueno, $15,000 son $15,000. Bastante No, y- agradable. Así está la tabla de premios del 9 al 12. Se van a llevar 30,000 el séptimo y el octavo. Se van a llevar 60,000 el quinto y el sexto, 80,000. El cuarto lugar, 110,000. El tercero, 150,000. ¿Qué pasó? ¿Qué El pasó, segundo, Myron? 280,000. Y como bien lo estábamos Es que no diciendo, tengo, el primero, Myron. 700,000 Lo había visto, pero dólares, amigo. Hasta me causa no impresión tengo ahí, pronunciarlo. loco. No puedo pronunciarlo. Los que tengo ya los estoy sin que me utilizando. tiemble la garganta, amigo, de verdad. Ey, ven acá, ¿y qué Oye, tú por aquí haces, quiero loco? saludar ¿Estás a Joan, trabajando? que pregunta por nuestro compañero streamer. En ¿Que esta estás ocasión perdido? va a estar dando cobertura. Va a ser como nuestro reportero en cancha, ¿no? Por así decirlo. Hay que Sí, recordar sí, que sí. estamos ¿Que estás bien en perdido? presencial, entonces Y él yo va a trabajando estar, 2 años si no sin lo parar siguen, aquí en por favor, Estados síguelo Unidos. Play en todas sus redes Tengo sociales 20,000, para que se lástima. den una Sí. idea de cómo están viviendo Y bueno, ellos sí, allá de no manera fuera pro player. presencial. Siempre va a ser nuestro compañero, no se preocupen. No No, lo pues corrieron, 20,000 es no lo difícil de recortaron, conseguir. simplemente está dando cobertura en el otro lado. ¿Y qué les parece ahora, mi estimado Gil? Si vamos a ver los equipos. Por supuesto que sí, y es que en esta etapa 5 por fin, gente, como ya lo mencionábamos, es todo el mundo reunido para ver esta gran acción de COD Mobile. Tenemos dos equipos de Y se India mira que son fino, ¿eh? Godlike y Team Vitality, como ya sabrán muchos de teclado ustedes, ese 3 tiene de tremendo LATAM, flow. Inco, Skate e Influence Chemin, que ahí hubo una ¿O pequeña andas en el fusión para aeropuerto? aquellos que no se hayan enterado. Por haciendo parte de minería, Japón se encuentra haciendo Scars, minería. Garena nos envía a Almighty y Omega, que ojito con Garena, que también se van a venir fuertes. Por parte de Europa está Struts Esports, está Déjame Mina acomodar el Esports chat y este, loco, Luminosity porque de traigo tremendo Norteamérica. desmadre aquí. Para muchos también una de las más YouTube fuertes se aquí y encuentra Facebook New aquí. York Subliners Mayhem, Tribe Gaming y Luminosity, mientras que China ahí tiene a Q9 y Wolves. Qué locura de equipos, chicos. Qué locura. Bastante completo. La verdad es una locura Largo, Gil, todo Mika, el nosotros, nivel que hay en este año, loco. Este año de este Call of Duty el Mobile nivel Championship vino muy durante cabrón, la ¿eh? fase número Yo 4, creo que que fue es la LATAM, Champs más durante competitiva la que va a fase haber número en 4, que fue Norteamérica, mucho tiempo. y además Europa, que estuvimos Bueno, mucho compartiendo tiempo la no, hasta el cobertura siguiente de año que cada van a venir uno más de los duros. equipos. No nos tocó ver ni India, ni la parte de China y ni Garena. Pero, amigo, hubo mucho revuelo en las redes sociales. Sí. Y se estuvo diciendo que Garena traía el mejor nivel. Recordándoles que Tribe Gaming es el actual campeón del año pasado, justamente, que 100%. se llevó el primer premio. Entonces, no sé, Dika, si lo vamos a ver a campeonar de nuevo. Se va a convertir en bicampeón. Pero las predicciones en redes Pero sociales. sí que tengo que hacer a un lo post estuve aquí viendo rápido, en rápido, tema rápido, rápido, competitivo, rápido, amigo, rápido, rápido, los que de me muerde Garena la rueda. traen un poco más de porcentaje de acuerdo a la gente en redes, amigo. Sí, como lo mencionas, ¿y qué te parece ahora? Pues bueno, conocemos un poco cómo serán todos los grupos y los enfrentamientos, porque aquí están justamente todos los equipos y nos Rápido, pasamos rápido, al rápido, grupo rápido. número A, en el cual está Godlight Esport, está New York Subliner Mayhem, está Stamina Esport y Smart Omega. Hay que decirle rápido aquí cómo es el formato, porque tal vez dirán, está un poco extraño esto. Es literalmente una fase de winner y loser bracket, por así decirlo. Estos dos equipos, como están viendo, se van a enfrentar. El que logre ganar clasificará por la parte de winner. Los otros dos que pierdan tendrán que jugar, obviamente, en la ronda inferior número 1. Después jugar en el clasificatorio inferior, en el cual tendremos un clasificado más, pero con el que se va a enfrentar con el que pierda del clasificatorio superior. Entonces vamos a tener uno clasificado por el bracket superior, por así decirlo, y uno clasificado por el bracket inferior, mi estimado Joseph. Pero ahora pasemos al grupo número B. Vámonos al grupo número B, en donde se encuentra justamente secciones interesantes. Tenemos a Wolves en contra de Strut Esports. Hey chicos, todavía no se los voy a pedir el favor, pero le voy a pedir un favor ahorita, cuando nos reunamos más personas aquí. Latinoamericanos, recordándoles que la fase número 4 de Latinoamérica solo pasaron Que se den ya. los brasileños. Todavía faltan 8 horas, caballito. Feliz, por supuesto, porque tenemos Todavía faltan 8 Obviamente orillas, tenemos caballito, de equipos puro Argentina, golpe tenemos tras equipos de golpe, Perú, loco. tenemos equipos de México, pero es lo que justamente estamos observando el día de hoy, las clasificaciones. Y saben una cosa, loco. Simplemente va a avanzar. ¿Saben una cosa que no entendí, loco? ¿Por qué Superior está la oportunidad la final del incluso Mundial de ver 2 veces si es el mismo logras día ganar por primera vez? que la Entonces, final me parece bien para arrancar el primer de COD día, Mobile? porque se viene largo. Y bueno, vámonos al grupo número C, Gil. Si es para ti algo delicioso presentarlo.
Y el grupo C, que para muchos se considera un poquito el grupo de la muerte, y es que para aquellos que no hayan visto por ahí Sinister, dímelo, Sinister. o que no hayan seguido al pie de la letra todas las 4 fases, tanto Tribe como Q9 como Influence Chemin también fueron por ahí de los equipos más fuertes de sus regiones, y me parece que de aquí, pues bueno, como ya lo mencionaban, puede salir uno de los que llegue a las etapas más tardías de este evento, tanto Tribe como Q9. Yo creo que va a ser el match o el partido más importante del día de hoy, o uno de los más importantes, así que va a haber muchísima acción en el grupo C. Y ya por último, también viendo un poquito del grupo D, donde se enfrentaría Almighty en contra de Skade y Nova en contra de Luminosity. También el grupo D me parece que es otro de los fuertes, de los poderosos, ahí estando Luminosity, que le ha dado mucha pelea a Tribe en Norteamérica, a Skade, que dio mucho de qué hablar en la fase 4, Almighty, que si no me equivoco fueron los campeones de la región de Garena. Entonces, pues bueno, ahí ya dando un poquito ahí una revisión a todos estos grupos. Creo que también nos tocaría ver un poquito de lo que nos espera a lo largo del fin de semana, porque este no es un evento de un solo día, ¿cierto, chicos? No, hombre, qué desmadre, cabrón. Este evento va a estar durando 3 días Pensé que la cagué. consecutivos. Bueno, el día de mañana no, pero Bueno. justamente tal como lo acabas de anunciar, tenemos los horarios del torneo DICA fase de grupos. El día de hoy, jueves 15 de diciembre, vamos a estar observando Ay, la cagué. 16 equipos de forma diferente, porque son muchos Espérense, la partidos, cagué, por lo que cual tengo que vamos a hacer en el estar post de trayendo nuevo. coberturas diferentes. El día sábado 17 de diciembre continuamos con el Champs y el bracket de eliminación de la parte superior. Obviamente vamos a estar viendo ya justamente los 8 equipos que pasan de la fase de grupos, y el día domingo, Dica, vamos a tener la gran final. El 18 de diciembre vamos a tener lo que es la final del winner, la final del loser, y obviamente la gran final para ver quién se estaría llevando esos poderosos $700,000 y obviamente coronarse campeón al fin, Dica, porque recuerda que el año pasado se dividió en las regiones y al fin se juntaron los 16 equipos, se volvió presencial y es un prize pool enorme y suculento. Sí, no, como lo mencionas, importante eso, porque antes tuvimos muchos campeones, por así decirlo, pero en esta ocasión, ahora sí, solo habrá un gran ganador, y ya lo mencionabas, por ahí vamos a tener un descanso el 16, así que no se preocupe, si usted tenía por ahí alguna posada o algún evento, el 16 va a ser un extraordinario día para que el sábado nos acompañe y el domingo esté con nosotros, aunque hay que decirles que vamos a estar bastante temprano, entonces, ¿qué les parece si vamos a ver primeramente el horario de lo que vamos a vivir, el schedule del día de hoy, en el cual tendremos justamente hoy 6 match. Usted está viendo aquí los horarios en el tema de ET, entonces podrá transformarlo cada uno al horario que más le convenga. En este caso, por ejemplo, en México es a las 8 de la mañana, que es justamente lo que estamos viendo ahorita. Iniciaremos aproximadamente el primer enfrentamiento entre Godlight y New York Sublime en Mayhem, y por el otro lado, después, cuando terminemos ese enfrentamiento, tendremos el número 2, que será Try Gaming en contra de Q9. Y Le chat, consulta el tema de ping, ¿afectarán a algún equipo? ¿Cómo irá la mecánica? Esperar, obviamente, los resultados de los dos Pero si estoy haciendo una publicación que tengo que hacerlo con Activision un momentito. Este día quiero recordarle obviamente a todos que será I'm not simping, 8 de la motherfucker. mañana, I'm horario doing my job, bro. México Centro, o 9 de la mañana horario del Let me este, si do no it. me equivoco I bien. got to Entonces make van a a poder post. vivir cada uno de estas emocionantes Like about the partidas champ. a lo largo de, como ya lo comentó Joseph, el día de hoy jueves, después sábado y la gran final, bueno, las finales que vamos a tener donde winner de loser y la grand final. Estate pendiente. Día 18, que será Ok, está domingo bien, dale. bastante Ustedes bonito. me avisan. Sí, va a ser muy lindo, pero bueno, como bien decías, en este primer día lleno de acción va a ser el más largo, va a haber 6 enfrentamientos, y lo más importante aún, pues ya empezamos a ver incluso una pequeña parte, un pequeño teaser, ahí viendo el match número 6, esos cuartos de final de los ganadores. ¿Esto qué significa? Pues bueno, ya en el último partido del día veríamos enfrentándose a 2 equipos que en su fase de grupos quedaron 2-0, ¿vale? Sí, recordemos que ya necesitan para pasar a la siguiente etapa apoyen, estos equipos. si pueden apoyar equipos requieren de 2 victorias, ¿cierto? Si pueden apoyar el post Porque nuevo que acabo de publicar en ya lo Instagram, comenta es Daniel, van a muy necesitar importante dos para victorias Activision. para poder seguir avanzando. ¿Ok? Y Es esto, algo pues, importante. bueno, yo sé que es un tanto extraño, ¿no? Porque normalmente En Instagram aparezco, bueno, les voy a dejar el link aquí. a un sistema ¿Ok? suizo o algún otro método de clasificación. En esta ocasión pasarán 2, como siempre, de cada grupo, pero el método será
no sé si llevarlo un tanto más justo, porque sinceramente a mí me encanta más el winner y loser bracket. Entonces Sí. cada uno tendrá Ahí la les dejé el oportunidad, link, obviamente, de si lo pueden enfrentarse. fijar. Si pierden tendrán más Y lo oportunidades, pueden pinear. pero lo cierto es que clasificarán 2 equipos. Aparezco Uno como por la fase Parka, de winners y uno por la fase de loser Cod. en cada uno de los grupos. Por lo cual Cabrón, el ni me día de sé hoy, mi como Instagram lo ya, comentó bien, cabrón. tendremos a los 8 equipos. Y Parka.codm. lamentablemente tendremos también 8 XD. ya eliminados, los cuales pues tendremos que decirle adiós, mi estimado Joseph, obviamente con un dinero en la mano, pero nadie se quiere en el primer día. Amigos, se van a ir contentos justamente por lo que comentábamos de que llegaron al presencial y ya simplemente por estar ahí. Nadie se va contento, Porque ya loco. es presencial. Nadie se va contento perdiendo un mundial, De loco. este lado también Ey, tengo muchas la gracias, transmisión Jock, por la abierta en rosita. inglés y veo que hay mucho movimiento, hay bastante gente. Recuerdo que esto es un evento. Nadie se va contento perdiendo un mundial, loco, Y, la pues, verdad. Bueno, recordando a la gente. Explíqueme que quién compartir se va a ir sus contento momentos perdiendo para un los mundial, saludos. caballero. Recuerden utilizar el hashtag CODMChamps22 para etiquetarnos, ¿no? Ya sea en Instagram, en Twitter, en Facebook, cualquier red social que utilicen para mandarles saludos. Ahí vamos a estarles leyendo obviamente los comentarios y sobre todo Ika y Gil, recordándoles que hay recompensas dentro del juego. Si te vas y abres la aplicación, Ahorita les voy a mostrar la la recompensa también que en la van parte superior a dar en el donde juego. está el anuncio o los anuncios, puedes estar viendo las transmisiones en español también. Y simplemente por Verdica te van a estar dando recompensas. Según yo eran skins y por Buenos ahí días, ¿cuál es mi era equipo favorito? Mi algo equipo de favorito hasta ahora es camuflajes Tribe. típicos, no sé, Algo amigo, por ahí. pero ahorita te confirmo. Puro Después, Tribe, ahorita puro que Tribe. producción Figure the nos Tribe. vamos a observar, van a estar apareciendo las recompensas. Pero, pues justamente hay que otros pueden equipos también que apoyar tengo a de la gente. favorito. Muchísimas gracias por estar aquí, Simplemente amigo. que el 1 es Contento Tribe. y El también 2, invitar, Inco. ¿por qué no?, a que la gente que está ahí observando y reaccionando con su creador de contenido favorito, vengan, díganos de quién vienen, de quién nos están observando, Nódica, para también mandarle el saludito. Claro que sí, como lo mencionas, Y yo los sé, demás aquí que vamos a mencioné. mandar Y ya saludos se me fue el pedo. absolutamente a todos. Y me estoy dando cuenta, chicos, que no es que me inyecté votos, lo que pasa es que tú crees que amanecí y me picó. Me gusta cómo te un apoya tu novio. Está mosquito. aquí en Ganas de Discord, besos, de hecho. No, me picó Las un ratitas. mosquito Sí. aquí abajo ¿Verdad? justamente y ve, tengo todo el labio hinchado, A entonces ver, bueno. ¿te puedes acercar poquito? Claro, A ver. mira, A ver. Si estás en Fíjate Discord, cómo ¿verdad? Sí, sí, ¿Aquí cierto, se ve? sí, sí, parece, sí. Entonces parece que me inyecté Botox, pero Sí, se sí, los juro sí. que no, o sea, me amo como soy, digo, no tengo ningún en contra tampoco en las operaciones, si algún día me quiero hacer una operación y de repente salgo como un personaje que ustedes bien conocen de una caricatura animada así todo, pues bueno, pues Yo me también, voy a ¿no? hacer la lipo. Parte del show, no pasa absolutamente Yo me nada, voy a hacer ¿no? la lipo y los cuadritos como Luyan. Sí, por supuesto. Y bueno, me parece que ya tenemos incluso partida, entonces vamos a irnos directamente a ver qué es lo que sucede por ahí. Ojito. Ay, no te dejo. Genial, ya vamos a tener primera. No, bueno, ya no vamos, ya tenemos. No, primera man, partida. no, hombre, esa mamá que cabrón. Para Cafay, O sea, la partida ya empezada ya y eso voy hablando, loco. Muchísimo, por ahí alguien que está troleando, por ahí que dice alguien que con tan solo $1 podías comprar Argentina. Saludos y fuerza a todos nuestros hermanos argentinos. Van a jugar la final del Ah, pues mundo sí, este dominguito, así que ahora sí. Besitos a todos. Buena, cabrón. Comenzamos, bueno, ya llevamos un ratito de hecho buena, marico, qué justamente viviendo buena. este primer enfrentamiento, así que por favor, le dejo a usted iniciar con los comentarios. Muchísimas gracias, amigo. Le recordamos que durante algunas partidas vamos a estarnos turnando los caster. En esta ocasión vamos a estar... Strut es de... Strut es de Europa. Así damos inaugurado el Gran Workshop. Sí, Wolf perdiendo contra los de Europa, loco, 2022, y la primera partida ¿Es el Nintendo equipo o de es direct? Strut de la parte de Europa en contra del equipo está de así Wolves, lagueando. justamente de la zona de Corea, que estuvieron clasificando de Garena justamente en esta season número 4. chinga de Corea? 155-99. Recordamos chinga de Corea? que están jugando punto caliente, Pero si son modo chinos. competitivo, algo sumamente hermoso, precioso, y recordándoles que se están jugando la fase de grupos, obviamente por un pase a intentar clasificar a la final para el día del sábado, para continuar en el match, amigo. Contento y feliz, son los mejores 16 equipos del mundo. Estoy emocionado, claro que lo estoy feliz, claro que lo estoy. Estamos viendo a los mejores jugadores del mundo. Atento a los otros streams, mejores me equipos dejas que saber, estuvieron jugando durante todo cuándo un estás año jugando Tribe completo, o y contra obviamente Unite demostrar que o vienen a matches ganar, así, Rica. bueno, loco. Sí, como lo mencionan, ¿no? Y va a ser muy importante. Hay que recordar que 2 eliminaciones te mandan directito a tu casa y a dormir, lo cual es cierto que te vas a ir con un prize pool
pero nadie quiere irse en el primer día. Todos necesitan esa oportunidad para poder pelear por los $700,000 de top 1. Doble eliminación, buscaba la triple al final, no la consigue, pero el enfrentamiento va bastante igualado, 165 a 137. Uy, haciendo las suyas, ya sabemos qué fuerte Cabrón, es qué el buena eliminador. Dani, loco. Por ahí intentaba buscar otra eliminación, no consigue al final absolutamente nada, 170 a 137. No, deja de español, caballito. Completamente de Strut, y yo creo que esta va a ser una partida para ellos. Doble eliminación tranquilamente, aquí esperando en las escaleras, no pasa absolutamente nada, aguanta lo suficiente. Otra eliminación más, ponle a su bolsillo y cuéntale una más, lo que está haciendo justamente en estos momentos este jugador, manteniendo y holdeando todo ese punto, y parece que va a conseguir llegar a los 200 puntos. Y por ahí hay algo que dice Joseph, que el primer equipo que consigue los 200 puntos al final es el team que se lleva la victoria. Bueno, igual hemos visto remontadas durante la cobertura de la fase 4, hemos visto incluso remontadas muy épicas desde cero y justamente ya llegando y sobrepasando los puntos. Wolf tiene la rotación, pero ya se la van a quitar ya, loco. Si vamos Justo. a ver matches tan Justo se la reñidos, quitaron. justamente tan apretados, pero justamente ahora Wolves, que es justamente la región de Corea, no está pudiendo sacar un poquito más de puntos. Uno más de Lo volumen, está ok. sacando Strut de una forma increíble. Bueno, tampoco. Europa demostrando, Europa está en la casa, claro que sí, saliendo la SKS, armas poderosas, recordándoles que se están usando la meta que cambia cada año. Por acá de este lado la Krieg, obviamente, para intentar sacar algunas cuantas bajas, casi se saca triple asesinato por parte de Wolves, y de esa manera logran buscar la rotación. Ahora jugándose en Ese modo de roto imposible, tienen que amigo. matarlo Vamos a si quieren calmarnos un mantenerla. poquito, porque ahora sí Wolves intenta darle Y la le hicieron vuelta buena al ahí, equipo, loco, haciendo la captura. Vemos a ritmo, claro que sí. con el Buena jugador esa, termina loco, sorprendiendo Peg con esa poderosa Krieg, haciendo Cuidado que se viene comeback. justamente para capturar el punto Se viene caliente, comeback de y los se quedan chinitos. con muy pocos puntos, pero recuerda, ya está el equipo de Strut con 212, un punto caliente. El siguiente que se Y... Qué buen internet, loco. ¿Es el mío o es para el la directo? rotación, si lo termina capturando tan solo la mitad, casi, amigo, Por favor, va no a me estar falles, internet de reclamando la mierda. victoria del primer mapa, y si no me equivoco es el mejor de 5 mapas justamente. Entonces tienen oportunidad, obviamente tienen el chance de intentar igualar el marcador, pero todo dependerá de la estrategia que van a implementar Dika, porque si no logran rotar a tiempo, van a perder los puntos necesarios para darle la victoria. Vamos a ver si Sí, está en al menos vivo. las estadísticas favorecen a Strut, Está en ¿no? vivo, Hay está en que vivo, recordar que normalmente el primer equipo que toca los 200 puntos es el que al final termina por Y qué llevarse buena esa, la loco. victoria. Y de momento es cierto que lo estaban alcanzando Wolf, pero ve otra vez haciendo las suyas aquí Wolf, defendiendo Y una el doble Sai, eliminación loco. que al final no consigue muy bien Strut para hacer las suyas. 230 y tantos, estamos a unos cuantos segundos. Es que están yendo de uno en uno, loco. Esta primera partida, un saludito al oso precioso de vida que Ya dice se que acomodaron están ya, viendo aquí loco. la transmisión. Y un saludito también para Puebla, Saluditos. 238, No, se mamó el 39, pe- 40. ese, loco. Joseph aguantando lo que no puede Hisoka. Es que si te das cuenta, los chinos están yendo de uno en uno, loco, y todos los de Europa se lo están comiendo atentísimos todos para hacer la juntitos. suya. Estos 10 segundos que hacen falta todavía son suficientes para ganar el primer punto. ¡Ey, vienen a la gente gritando! ¿Escuchan a la gente gritando, loco? Logra parar el reloj, pero al final 5 segundos se sobra. Míralos. Ay, qué Ey, loco, grito, tremendo no, flow, porque loco. Joseph Tremendo acaba flow de está ahí, iniciar loco. con el pie derecho. Y la gente gritando, Mira loco. La emoción de sus caras. Y esto Ey, es muchas algo gracias, que Marisa, por esas 50 lamentablemente estrellitas. No tenemos la oportunidad de Buen día, vivir Guille, ¿cómo estando estás? ahí cerquita de ellos, pero estamos trayendo las emociones de las partidas, y yo sé que a ustedes, espectadores, también les emociona muchísimo esta parte, ver a los jugadores tan cerca, Hermoso, chocar amigo. puños, poder... Ok. Mutearon a ese güey, loco. Oh, Dijeron, ya no hables todo lo más, que cabrón. sienten, Lo mutearon a la verga, loco. Y todo lo que sienten me parece algo, la verdad, fantástico. Yo sé, primera victoria, al final las estadísticas juegan de este lado y Strut lo hace muy bien, gana el primer mapa. Es hermoso, amigo. Ya se lleva Strut, recordándoles que Strut es de la región de Europa y el equipo de Wolves es de la Master China Season 4, ¿de acuerdo? Que obviamente se van clasificando y obviamente van variando las clasificatorias, amigo. Muy contento. Se ve sumamente hermoso el cómo están jugando. Se ve muy cómodo el stand incluso donde están apareciendo los jugadores. Y mira, qué bonito y qué bonitas imágenes nos regala producción ahí de los jugadores. Y bueno, ahora tocó pasar con nuestras caras, amigo, pero un poquito todo nervioso puede ser también. bello, Yo creo que no solamente los play están No, es que nerviosos, checa, sino esa es la también cuenta están eSport que nerviosos ellos usan ante para la jugar. presencia Saluditos, saluditos, si no magnífica metes de cabra, este ¿cómo gran estás? momento, amigo. Lo estuvimos esperando.
Estuvimos esperando Hoy el juega Lucasín, 2020, hoy juega todo el mundo, pa. 2021, y hasta ahorita el 2022, después de casi 3 años, amigo, se logró el presencial, se logró también que se juntaran los 16 equipos, y qué bonito. 3 años para uno en Chapa, ya lo presencial, estuviste loco. diciendo tú, a Ángel, a toda la gente que lo está compartiendo, el oso, claro que sí, les mandamos un besito a toda la gente que está sintonizándonos, y bueno, Ya los andas baneado. ¿Qué habrás punto hecho, caballito? a favor de la región europea, amigo. Te recuerdo que de momento las estadísticas que se estuvieron viendo en redes sociales. ¿Qué habrás están hecho, para caballito? que Estás fue instalando de la hacks y última, VN. región que estuvo clasificando, amigo. Pero, bueno, hay que confiar porque también el equipo A de ver, Tribe ¿puedo viene fuerte llevar? como campeón. Y sobre todo, nuestros representantes de Latinoamérica, los brasileños, vienen a jugar de una manera excepcional. Sí, shout out ahí para nuestros compañeros y hermanos no brasileños que por ahí también tienen una transmisión en portugués, la cual me imagino que estarán bastante emocionados, ¿no? Por ahí un saludito, me comentan que también ríe los tamales. Perdón, yo se me reí hace rato porque alguien dijo la almohada está en meta, ¿no? Veíamos a dos personas que estaban justamente, pues bueno, reposados o... Como que se demora un poquillo para en poner sus, los intermedios, ¿no? brazos, ¿no? Una almohada me parece los muy dedales chistosa. también, está increíble cómo, No, bueno, están preparados. Esos en teoría son más comunes, pero alguien que se haya llevado una almohada, digo, ojalá que no sea la almohada y que la hayan volado con ellos, ¿no? Que sea por ahí, no sé, del hotel. Y yo creo que también los chinos le dieron el Rockphone hoy mismo, loco, ¿eh? Pero lo cierto No es que estoy seguro, por ahí loco, también ¿no? comentan, es la primera partida No tranquilos, tengo lo tal que pasa es que información, si pero yo pierden creo dos, a su que le casa, dieron o sea, los Rockphone hoy, ¿eh? entonces esto no les conviene y era muy importante para el equipo de Strong lograr comenzar con una victoria. Al final ellos ya logran avanzar, esperarán el otro enfrentamiento para saber con quién se tienen que enfrentar, y el que gane en esa parte de cada grupo y logre clasificar por winners, Si ya todavía no falta necesita el jugar PID, ¿no? más, se va con un 2-0 tranquilamente y espera el día de, bueno, hasta hoy, en el cual tendremos una fase de eliminación más. Pero por el otro lado, el que pierde ahorita, Joseph, para poder clasificar tiene que ganar 2 partidas más, sabiendo que si pierde una, ya terminó todo para él. Efectivamente, recuerden que esta fase de grupos vamos a eliminar a 8 de los equipos, 8 nada más van a estar pudiendo avanzar para el día sábado, y tenemos cartelera. Saluditos, Hermes, ¿cómo larga. estás? Hoy está pronosticado. Faltaste ahí, es que no había dinero desde para ir, ahorita a las papi. 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, hora central de México, estemos Déjame en compartir directo. ese pedo. Entonces estoy hablando más o menos de 8 horas de transmisión, incluso, amigo, me atrevería a decir. Sí, efectivamente, 8 horas de transmisión. Entonces, para los amantes del Call of Duty Mobile, para los amantes de las competencias, y tú que apoyas a alguno de los equipos, tienes el día de hoy completo. Con el stream gringo, ¿qué tiene el stream gringo? No sé si vayas a trabajar, no sé si vas a ir a la escuela. Según yo ya salieron de vacaciones, Dica, pero Yo creo que tienen ya. el día para disfrutar completo de estas emociones de la gran final del World Championship por 1.7 millones de dólares, Dica. Impresionante lo que se está jugando, y creo que está todo bien preparado, ¿eh? Ahorita que estuvimos viendo el estudio se vio sumamente hermoso. Ahorita que estuvimos viendo la producción, todo está listo, Dica. Muy emocionado todavía. Las ansias que tengo por acá, Claro. no me las aguanto. Y pues bueno, aprovechando que se pasó a saludar el señor Héctor Leal Vlogs, que tú lo estuviste conociendo, amigo, que se llevó el premio de la comunidad justamente de creador de Call of Duty Mobile por acá. Es mejor de Un 3, saludo, creo, ¿no? hermano Mejor de Regio, 5, no y, sé, pues, loco. bueno, que disfruten todos ustedes de esta gran transmisión. Uf, amigo, A ver, el estoy gringo, muy loco. contento, y qué mejor que empezar el día así. Sí, no, como lo mencionas, Y yo creo que Q9 va a ser muy Ni de bueno arena para no todo el están equipo de streameando nada Strong aquí tampoco. comenzar con esta victoria. Si ellos ya tan solo les hace falta juntar una victoria más para ahora Están sí todos poder, hablando, la verdad. no diría relajarse como tal, Joseph, pero por lo menos intentar, obviamente, buscar una eliminación más. Tendrán por ahí un poquito más de tiempo, y lo cual es favorable completamente para ellos. Y como bien lo mencionas, por ahí a todos los que vengan llegando de alguna comunidad, háganlo saber, por favor, para poder mandarle esos saluditos a la comunidad. Ya se los mandaste. Están al todos buen Héctor, hablando. que me imagino que anda por De aquí, ninguno que de el hecho partido. estuvo tocando, gran DJ, mejor persona, mi estimado Héctor, un saludito de Charlotte hasta allá. Y déjame decirte Y que le dijo mal estamos DJ. aquí en esta fase, en la final, en la cual estoy muy emocionado porque por primera vez, después de que, pues bueno, esa maldita pandemia nos impidió Está mejor la transición, es lo mismo. vivir un presencial y saber quién era el mejor equipo del mundo. Además, aquí Ahora sí tenemos a tendremos Dios la oportunidad Dica. de ver por fin todas las regiones juntas y así saber Dijeron Bejo cuál 5 al principio. es el equipo más grande, el más poderoso. Y yo creo que aquí tendrá que demostrar a Tribe muchísimas cosas, Joseph. Así es, amigo. Pero es Estamos Hardpoint, viendo tranquilo, justamente, brother. Pero si no ya me estás con la equivoco, desconfianza, la caballito parte del cowboy. gameplay. Esto es parte justamente de Es las transmisiones Hardpoint, que nos caballito. mandan. Además, Un Wolf saludito a la no. señorita Kapaki también, que ha Wolf estado ni pasó viendo de cerca a la final también la de comunidad Asia, loco. de Call of Duty Mobile. Y bueno,
justamente retomando el tema, Wolves en contra de Strut es el primer El duro ahí partido es que Q9, estamos loco. observando. En este mismo grupo, el ganador se va a estar enfrentando en contra de Inco y el equipo de Team Vitality. Recordándote que Inco es parte ¿Van a pasar de en nuestra cuál? región Latinoamérica. En los el Bravo. brasileños ¿Cuál es el que están Bravo? representando. Y por parte de Team Vitality es el equipo de la región de India. Entonces, me gusta esta mezcla, Dica. Me gusta justamente Claro. cómo se están mezclando todas las regiones. Los Ay, no, mucho lenguajes, pedo, mucho sobre pedo, todo. mucho pedo. No Si no está en sé uno de estos si 3 se están streams. comunicando en español, en inglés, en coreano, en Japón, en portugués. Oh, el no sé en qué Brasil. idioma. Es un cóctel. Bueno, voy a poner el de Brasil aquí. emociones en la forma presencial. Cod- Y estamos disfrutando justamente este enfrentamiento. Grupo B es el que estamos viviendo. Ya nos dirá producción Hay que qué decir grupo que estaremos viendo Strut, a continuación. Strut ya ganó, ¿eh? O sea, Strut ahorita mismo no está actualizado como tal el bracket, pero de hecho Strut ya clasificó, está ahora mismo que avanzó, por así decirlo. Por el otro lado, Wolf está en la ronda inferior número 1, esperando nada más a ver si se va a enfrentar en contra de Team Vitality o contra Inco. Déjame decirte que Wolf la tiene bastante complicada poder salir de esta. Probablemente Wolf, uno de los primeros eliminados, y obviamente va a ser, creo yo, el primero en la fase B porque ¿Cierto? perdió muy feo contra Strut. Ahora, ganarle Inco o a Team Vitality, uy, Mira, aquí veo están pasando el de dificilísimo, Godlight, al loco. menos para ellos, porque uno de En el estos de dos inglés. obviamente irá a la ronda inferior El número de 1, Nigel pero Sulainer. se tendrá que enfrentar contra Wolf y ahí tendremos algún eliminado. No quiero ponerle mal augurio a Wolf, pero probablemente, mi estimado Joseph, van a jugar, ¿cuánto te gusta? ¿2 horas? 3 horas, viaje completamente todo pagado a Estados Unidos para después de 2 horas. Pues bueno, Ay, este güey ya me cae mal, como habla caca, cabrón. para ellos, pero al final sabemos que van a ¿Por qué quedar no pusieron eliminados al Dios muchos Stream? equipos, entonces esto va a ser algo normal. Por ahí tal vez podremos ver sus rostros pues de desesperación, de tristeza, de desearlo cómo lo estén viviendo en También estos te quiero momentos, mucho, porque Pepo. el siguiente enfrentamiento va a ser el más importante para ellos. Al parecer ya tenemos match de este lado, Dica. Vamos a estar observando el siguiente enfrentamiento. Si no me equivoco, vamos a estar viendo ya a la región de Norteamérica enfrentarse contra una de las regiones más fuertes que fue parte de la India. Y recordando a la gente que estos son fases, la última. Norteamérica Después contra tres, una de las 4, regiones 5 fases. más Al parecer, fuertes, vámonos al siguiente que es enfrentamiento, la mi India, querido Dica, cabrón. porque te recuerdo La India, que es un enfrentamiento que no trae grupo nada para de nivel, 5 cabrón. mapas, retomando. Yo por prefiero este ver lado, esto, y loco, al que ver parecer la ya de vamos India, loco. 2-0 y por acá Dios mío, tenemos loco, ese tipo anda bien mezcla perdido, de loco. partidos. Al parecer no sabemos todavía con quién irnos, Dica. Es que hay muchos equipos. Son 8 partidas en simultáneo, si no me equivoco. En simultáneo. ¿A ti quién te gustaría ver, amigo? Porque esta señal viene directa desde los altos mandos. Sí, no, yo creo que este justamente es uno de los enfrentamientos que todos queríamos ver, ¿no? El Godlight Esport en contra de New York Offline en Mejor. De hecho, estaba ahí en el schedule como partida en el main stage. Hay que recordar que, bueno, tenemos partida en el main stage, pero después de eso tenemos Ya varias empezó el partidas, video, así lo que que si sí está en la ustedes, pantalla, ¿no? de casualidad, ahora mismo quieren ver a alguien en específico, podríamos hacer el esfuerzo para irnos a ver alguno de esos enfrentamientos, ¿eh? Vamos a estar al pendiente también, como siempre, de todos sus comentarios, Joseph. Hay que decirles que esto es completamente en vivo. No, el y mejor directo, enfrentamiento yo así creo que hasta obviamente no hay ahora es fake, los este, o estamos si leyendo no ponen una literalmente. drive. Tal vez unos cuantos minutos de delay por obvias razones, pero después de esto estamos aquí completamente en vivo para todos ustedes. Y mira, nos pasamos al enfrentamiento entre Strut y justamente Wolf. Y aquí parece que Wolf está buscando. ¿Viste lo que te ahora dije, Cowboy? pegarle un 6-0. Si En el es hardpoint posible medio está a un Strut poquito en el flojito, buscar loco. y destruir para así poner la serie 1-1. Dale, me arranco con esta ronda para intentar hacerse la kill y obviamente llevarse la victoria. Este Fire Range poderoso. Como me encanta Fire Range en modo buscar y destruir, amigo. Lo disfruto bastante. Locus por parte del señor Nian. Obviamente por ahí no utiliza el DLQ. Él es más de Locus. Más Ya va a jugar de Nigel Sulainer. No, pero es que está mejor Wolf versus... Es que Nigel Sulainer va a ganar a los árabes, eso, loco, a los indios. Tienen que ir a plantar y colocar la bomba con ese maletín, ¿no? por parte del señor Dink. A los Alcanza a hindú. observarlo. Mojito con la baja. Ripsbo respondiendo de Ay, esta cabrón, no forma sé cuál ver, loco. desde Yo creo la que parte mejor el interna. de... Hisoka llevándose la kill. el de Esto Beide, se ¿no? acaba. Ronda para la escuadra del equipo Y de ya luego Strut. vemos el de Los India, loco, europeos contra New Zealand. intentan recuperar y al fin se quitan el 0 del marcador de este buscar y destruir. Con el de Inco, ¿dónde está el de Esperemos Inco? ver enfrentamientos reñidos porque son los mejores equipos de cada región y obviamente Oh. quiero que se vayan hasta la última ronda. Bueno, vamos a ver el de Inco, pues. Então é fácil você marcar a chegada do adversário, super importante quem pisa primeiro no hardpoint.
E o Brasil tá fazendo Bueno, que Inco también es Aí contra... ele chega ali no HP já colocando a vantagem. Cabrón, qué madre traen, loco. Contra a equipe indiana, Joy. Isso é fundamental. A Chile, qué madre traen, loco. ¿Por qué? Menos energia, 3 entregando menos streams. material. Você quer logo, né? ¿Por qué 3 Agredir, streams você y quer 3 ter partidas um distintas, loco? princípio de P1, P2, P3 mais consistente que o seu oponente. E a gente vê aí já a preparação para a terceira bandeira. A equipe da Inco só não pode entregar tão fácil, só não pode ficar tão longe. Joy tem que pisar nessa bandeira agora. Tem que trazer já uma presença para fazer essa quebra, Joy. Itália que já está usando dos seus operadores para fazer esse afastamento, né, do pessoal da Inco. Eles cuidado que le están dando batalla a los de India a Inco, Mas a Inco já tá chegando Es presencial, sí, pa. quebra que eles costumam fazer agrupados. Tem que fazer essa quebra. Cadê? Cadê os brasileiros? Conseguem fazer a entrada. Eu já vejo ali meus amigos o Lucasinho e também o brabo do Crozinho, né? Chegando, fazendo finalmente o controle do que tem que ser brasileiro. Esse ponto aí, esse P3, tem que ser verde e amarelo, né? Quase 80-47. A equipe da Inco Gaming tá na frente, meus amigos. É a primeira partida brasileira aqui nesse Stage 5. E tamo conferindo a rapaziada na frente. Tamo conferindo a rapaziada montando um espaço forte também de ataque ao redor desse objetivo. Ogrão 92. ¿Cómo no le vio el láser, loco, cuando estaba puchando? É começo de jogo muito bom, né? A gente vê que a Inco se movimenta bem. Primeiro, quebra o setup dos adversários. No entiendo taca-taca, no, es que son diferentes transmisiones. Agora, com a abertura do terceiro, Estaba jugando mejor el NA. ¿Cómo vas a comparar a la Inco con New Liner? Mais uma quebra de setup. Joy, garrinha nas mãos do Crozinho. Garrinha na mão dele. Ele vai agarrar ali e vai conseguir eliminar mais tranquilamente. 92-64. Hasta nosotros le ganamos a New Liner, loco. Y somos una mierda, loco. A Vitality está querendo crescer, né? Você observa essa tendência, esse padrão deles de pegar os pontos pares. Até agora, o P2 deles foi muito sólido. O P4 também vai ser. Cuidado con el equipo de... Para os leões brasileiros. De Vitaly, ¿eh? Ou como se llama, loco. Para fechar esses espaços. Agora assim deu um pouco mais certo pra Inco de segurar muito bem. Tá faltando aquela entrada, né, treinada deles de entrar com 2 players de uma vez pra quebrar a mira. Porém, eles estão chegando juntos, estão conseguindo manter essa vantagem. ¿Y en el stream gringo está el mismo? Ogrão, tá faltando a Inco También tienen... logo dessa goleada, Ogrão, pra matar o Tienen de stream, ¿ves? Es lo que te digo, loco. Todo el mundo quiere ver este, loco. Nadie quiere ver el otro. Can get on in for the money hills, which actually does start to happen. I mean, you ended up having the spawns if you are Vitality, and then Inco just completely roll through the middle of the map and flip it out. Yeah, it's one of those players, again, Bobby was talking about the SKS carriers that this Latin American region loves to pull. Keep your eye on Lucas in. This kid is unbelievable. Already has 23 kills at the SKS, has his highest streak at the moment as well, and, well, Vitality, it may have looked close as we jumped into it, but no me lo tenía ni un tiro, loco. No, ¿en serio no lo veo? For Inco on the last hard point at Garage leads into the first about 30 seconds here on Statue. Good break attempt though for Vitality, but there's more to do here. It's not just getting into the hill. They also need to flip the spawns around. Yeah, you really desperately need to flip the spawns, and someone needs to desperately continuously trade up. Luego Lucasin es otro pedo, loco. Ese tipo... No sé, ¿sabes? Mira, ¿sabes lo que me gustaría verlo un día? Obviamente no va a pasar. Porque los brasileños son mucho de Brasil, ¿sabes? De apoyar a su eso, a su país y estar ahí con su país, ¿sabes? Pero imagínate que Drive compra a Lucasin, loco, por poner un ejemplo. Hombre, se acaba el competitivo, loco, se acaba el fair play, loco. With a chance to read where this next hit from Vitality is coming from. Trades back and forth, but largely, is it good enough? The spawns are still in for Inco. Bolt will be out in the mix trying to clear out the rest of this rampaging Vitality team on the break attempt. But hey, how about this? Vitality is actually holding on pretty decently considering. Todo muy bien, pa. I mean, easier said than done. Tranquilo aquí con un perrito en viento abajo. From the front, Alan, especially as you were talking about spawns, very Simple much fire, so into effect. Resource advantage, very much so into effect. That Vitality spends so much time. Y ya se puso rudo ya se puso rudo Inco, ¿eh? Estaban calentando. Con la gritería que hay ahí, loco. Hey, sí escuchan la gritería que hay en ese estadio, loco. Vitality is your first, but the requirement is you have to be able to hold this, and Groza nearly just breaks open the cemetery as an opportunity to try to get a setup going for an early break attempt.
Hardpoint will open in the next 5 seconds, and then we'll likely see Inco try to make this play through garage that they're setting up for. They're looking for. Hay un desmadre ahí, loco. Parece un Mercadona, loco. Hasta un perro se escucha. Hombre, un perrito hambriento se escucha aquí. Voy a tratar de comerme este sándwich rápido, loco, porque este perrito es un empleado, loco. The hit is on the way. Jay inside. First one sliding in, not going to be able to find too much. Trades going the way of Inco, though, and the Purifier will be the next thing popped out. Dad able to kind of take down a couple in the hill, but not able to get in himself. Pero me caga que me esperen ahí en ese spot, loco. Back and forth, the kill feed goes. Spawns will flip once again, but it's Inco who found the successful break. Yeah, I mean, also just look at Inco's setup off of that break as well. They never gave up garage control. They really just leaned off of what Dad was putting down with the Purifier, just cooking it up quite nicely. And Mami, llévatelo para allá, por favor. As Inco completely break back inside the hard point, and the rotation from 3 to 4 round, you know it's not a long one. And guess who's there? Inco is. Yeah, this is looking really solid for Inco. Nearly 100 points to the good. Kill's still looking okay for Vitality, but it's one of those moments that you start to talk about. You have to have it now, or you're not going to have it at all. And, well, hey, how about it? Opportunity to get in with numbers, but, of course, naturally, we call it in, and Crozen's able to single-handedly break back through into garage. Yes, Inco Gaming can win here, and I think they're starting to feel that. A couple operators pulled, trying to put this one over the finish line for a comfortable map 1 win, but the shutdowns are still pretty solid. Vitality, one last try to get in, and, of course, it's Lucas in with the SKS. An early double for him, really establishing some long-range dominance. Jogos was holding that back garage area for such a long time that they didn't end up reading where the spawns were coming from initially, coming across that north lane. So Inco will have reinforcements here, but it is currently Vitality with at least one player inside the hard point. Just no reinforcements, no help. Do not pass go. Do not collect $200. Inco break again. I don't know if they can get $2 right now. Out of the mix. Looking good. Inco very clean. And this is what we're, really looking forward to. I know that Beef Mommy in particular is very excited to see this Latin American region. In fact, I think she's even gone as far to say like this could be where a dark horse lies for the entire tournament. And well, I'll say that is a very clean number 1 for Inco. Just need to put some piggy toes on the statue for the final second. You expect it to be pretty comfortable. No era nada que se llevó Lucas sin extend the longest possible. Just, get the fingers warmed up here. Not the greatest first map overall. Se acabó. Inco's gonna let him know about it. Goodness, get loud. Ya lo dejé Inca, ya lo sé, el Rafa. El Rafa, le sudan los dedos a Rafa, cuidado. To say the least. I mean, the way that Inco just were just completely manipulating every single fixture. Este es el Crossy, ¿verdad? El Lucasín, Noel, Rafa el último y este penúltimo es... ¿Quién es el último, loco? Es el Dat. Fíjate el bigotito. Hola, Lori, ¿cómo estás? Someone put a leash on this guy. He has the opportunity, I would say, to possibly be tourney MVP. Like, just flat out. I know it's like, that's way too early to call, but when we see this Inco team throughout the rest of today, and you would assume, probably based on how the group is going right now, that they would have the best chance. El Lucasín, cabrón, 41-13. That is definitely my player to watch. Está calentando Lucasín. Yeah, I mean, hey, look, Inco in Group B, obviously you're seeing them do quite well versus Vitality. Now you still have Strut and Wolves, obviously. Está calentando, caballito. I mean, at the end of the day, we were talking about this in the green room. We were talking about this when we were just talking overall narratives for our 16 teams. Specifically for this Inco squad, you want to be able to come out and make an absolute statement. If Lucas continues to play like that in an SKS meta, we're in for a treat from that end. Statement has been made. ¿Qué otro match están jugando? Plays from Lucas in, but you got to keep in mind, and you had brought this up, and we saw pieces. Y los chinitos también ganaron, ¿eh? Sí, yo entiendo que por ahí tengas hermanos, ¿no? Y kind of seeing it on Delta stream. I think that Strut is falling right now. Absolutamente a todos, por ahí ya los comentan en el chat, efectivamente, que ganó y still going to stick with this godlike esports and NYSL M matchup. That's a Group A opener, and like we just kind of framed up, if you're joining us here late, this Group A, it really feels like it's anyone's to take, and we're going to learn a lot about what this group's overall power based on what these two teams bring out here in their first matchup. Yeah, again, for ¿Quién es ese, loco? It's,
I want to say that it's a toss-up. Oh, el Young. Going to be able to really walk away with second place. This very much so could be the difference maker. Y el Nero con su no quema, ¿qué? Mayhem on their redemption run from the end of the previous stage. Yeah. Or the same could be said for Godlike to really show the chops that they are bringing to LAN, to represent their region as a whole. It almost didn't even make it here. It would be a Herculean effort, I would say the least, but still nonetheless, if you come out and completely beat NYSL Mayhem, your chances of making it out from the group. Dice, no mames, Lucasín no es alguien... Chécate este comentario. No mames, Lucasín no es alguien fuera de este mundo. El side de Cygnus juega igual que él. Dude, Godlike looks comfortable. They got pillows, they got fans up there. They probably feel like they're still playing at home as they are about to lock in. I mean, that is a setup right there. These guys look comfy. Yeah, honestly, I mean, I think I might have to take a page out of how they're set up on the house. Like, when I get back home, if I don't have at least like 2 fans just blowing on my hands while I'm playing Call of Duty Mobile, then it might just be chalk. I love it. You got to feel whatever sort of comfort you possibly can, right? Because I mean, look, first time on LAN, 3 years in the making. You want to feel as comfortable as possible. 100%. Here we go. Group A matchup, NYSLM, Godlike, Hacienda Hardpoint. Again, just to re-mention it, North America has very vocally said how anti-Hacienda they've been, but with the Eastern region playing a lot of it, you kind of expect to see a multitude of Haciendas coming through over the course of the weekend. We're going to get early. 11 opening points for Godlike. Not really anything to be sweating about, though, if you're NYSLM. We expect this first hard point to be pretty neutral and 50-50. Yeah, it's all about just trying to break if you are NYSL Mayhem. Godlike did start off on the favorite side. That's that P2 side. That's probably we're going to see a lot of time being generated. Tiene comida ahí, ¿no? Controlling these upper halls just about means everything. As Trunks trying to drop back down low, just trying to keep the hard point as neutral as possible. We'll maintain the spawns ahead of New. Interesting little rotation here as we head down to the bottom left-hand side of your map, back over to Lambo for all of you Black Ops 4 enthusiasts from back in the day. So far, so good as far as NYSLM trying to get over through the patio side of this. Trunks up top, lots of damage, but only comes away with 1. No, ese carro va a explotar, cabrón, The front doors, the rest of the team, those on the backside. Godlike are not aware of this in any form. Neutrino tries to turn around to find the response, but it's too little, too late. And NYSLM will find a way to get in really quickly here as the second hard point opens up. Yeah, I mean, that's just a fantastic timing to be able to find for yourself. No, cabrón, que estaba mirando cuarto, loco. Now, with 15 seconds still alive on this hard point, they can essentially start to read and dissect this very one-dimensional hit that Godlike were starting to put together. But luckily enough, they do have a couple players spawn all the way out on the northwest side of the minimap. Trunks gonna have a few teammates spawn with him, and YSLM recognizing that they're not Están pasando el bait de Inco. trying to get over, but the smoke will allow Trunks to get in, but only takes down the first of what needed to be about 4. So NYSLM, good awareness, good response, and what's gonna feel Si like quieren a verlo, perfect yo point for them. voy a ver el bait de loco. Falhar 1-0, É um bom round, né? 2 contra 2 e plant. ¿Y qué están viendo aquí en Latam? Porque Latam siempre está perdido. Oye, yo voy a ver Obviamente el bait de con sabemos Carrera. que es un gran equipo, por eso está aquí, pero lo cierto es que Inco al menos de momento ha demostrado que es uno de los mejores de LATAM y probablemente Carlos, pero tú andas fino, el que lo dijo andas uno fino, de ¿eh? los mejores del mundo, entonces todo puede suceder. Lo cierto, esperemos que le vaya bien a Inco y que logre, si es posible, ganar esta serie 3-0. Sería lo mejor, obviamente, para ellos comenzar de buena manera. Hay que recordar que en este día de hoy tenemos la fase igual como siempre, winners y loser bracket, en la cual clasificarán viendo el chat de YouTube. directamente los 2 ganadores por parte de winner y loser, y el tercero, por decirlo, Un abrazo, Pedrito, ¿cómo estás? del grupo lo tendrá una última oportunidad. Chicos, la gente de Lo cierto YouTube, es la que gente de que Facebook quede se pueden pasar en también último para y cuarto, Trovo. va directito para su Me casa, apoya Joseph. muchísimo. Eso es una situación, Los la quiero verdad, mucho. bastante Igual complicada, si en la pueden cual no hay que compartir, ganar, y mientras compartan, se compartan. comentaba toda esta paja, obviamente, Que más lo gente que estaba llegue sucediendo aquí a es que en directo estos momentos 5 y acaba vea de limpiar esta completamente a hermosura. Vitality. 3-1, eso debería ser cuestión de segunditos, aunque por ahí Sam hace la suya, logra hacer la primera eliminación. Ahora tan solo tiene que vencer a 2 Ni de más pedo y se va a está hacer el uno de sus buscando. dos, loco. Ya tiene un Ya piquito, lo pero saben lo ya. cierto es que también por parte Con esa de Inco Swiss en Blade este es momento saben súper complicado perfectamente pasar por ahí, dónde loco. se delata completamente, lanzan una muy buena granada para al menos ejercerle daño y con esto buscar un poco de presión. Tiene que intentar buscar el desplante aquí el jugador de Vitality y no lo va a conseguir. Eso lo vio, muchas gracias por ese Le hype. faltó un segundito más, un milisegundo para lograr confirmar esa eliminación. Al final no pasa absolutamente nada, Joseph. Respiramos y la serie Pon el se pone string al gringo. menos en este El drink, el segundo drink, el mapa, drink. 1-1. Chupa la Por Dream. supuesto, ya estamos 1-1. La gente está preguntando. ¿Qué prefieres ver, a Inco o a New Zuliner?
Yo Yo les prefiero ver a digo de Inco, una vez caballito. que las recompensas están habilitadas dentro del juego. Es decir, tienen que ver la transmisión con la Hey, aplicación dímelo, que lo que abierta de cabrón, Call of Duty que lo Mobile quebró. con su Muchas cuenta gracias por ese year. vinculada. Del 15 al 18 de diciembre. La recompensa, si no me equivoco, es un camuflaje para la CBR4 y es un amuleto. Con de cuando un juegue gatito Tribe vs que Q9, loco. obviamente Sí, son claro, obviamente, exclusivos, loco. ¿sabes, Dica? Esa madre Por va a estar estar viendo fuerte. esta fase número Eso es lo 5, que todo el mundo recuerden quiere ver, seguir yo las creo, redes loco. sociales de Call of Duty Mobile El Latam, Tribe vs con 5. Mobile Latam, en todas Versus las redes Q9, sociales loco. para enterarse, pero esto es información oficial. Tienes que suscribirte al canal, obviamente, y estar observando la transmisión para que no te pierdas de todas estas recompensas que se están viviendo. Retomando el tema, 1 minuto 44 en el cronómetro, ronda número 3, en donde Inco vuelve a colocar la bomba, vuelve a hacer la activación de una forma rápida y al parecer le sienta mucho mejor a Hacienda. Lo dominan bastante bien de una forma rápida, granada de fragmentación para que el señor Argon no se empiece a acercar. Switch play en mano, logra llevarse la baja, crossing con la doble, baja de esta manera llevándose de las suyas. Sam respondiendo de una forma rápida. El equipo de Inco está dominando de una forma perfecta. ¿Cuál será mi 3 posible contra 3. final? Esta Es que ronda, la al verdad no parecer, sé, es amigo. para el equipo Es brasileño. que están muy Nuestros parejos todos los representantes equipos. de la TAM. Solamente queda uno por parte del equipo de la India. Todos eliminados. Rafa con la doble baja. Está mejor 2-1 esta, está en el mejor esta. marcador. Ayudan. Ahora vemos Bien, aquí por parte de Inco, el un BID 2-1, obviamente que da muchísimas ganas de poder El BID de seguir New disfrutando Zulander. todo este match y Yo creo tiene que es su fuerte, buscar loco. alejarse lo más posible. El fuerte de Hay New que Zulander decirlo, es en el la fase BID, de loco. ataque, al parecer Inco le está En Harp, bueno, le va bastante bien. no Lo sé, cierto yo es los que veo un perdió esa poquillo primera flojillos, ronda, loco. entonces se torna un tanto complicado. Ahora mismo, en cuanto termine esta ronda y hagamos un cambio de lado, podremos ahora sí apreciar, aparte de Inco. Hoy también va y la Tribe, fase sí. Hoy juegan defensiva. De todos. momento están atacando muy Todos y cada uno. bien, Ay, loco, yo están quiero ver a buscando Tribe, loco. aquí ¿Cómo empieza, que loco? ¿Cómo inicie abren, loco? esta cuarta Imagínate que ronda. abran De perdiendo, momento, loco. todo puede suceder, poco a poco siguen avanzando y me parece extraordinario al menos lo que está haciendo en estos momentos 5, que logra limpiarse la cara después de esa mala primera ronda, logra hacer 2 seguidas y esperemos de todo corazoncito que esta sea la tercera. Comenzamos. No, pero está jugando contra un equipo van a buscar, como siempre, los de Vitality, unas malo, granadas loco. de fragmentación, lanzan los sistemas Trophy, al parecer totalmente una rotación completa por parte de Inco para buscar plantar en B y le sale perfectamente esta estrategia. Logra hacer doble eliminación por Imagínate parte que de Dani Tribe con esto. Déjame decirte, pierde al principio y luego le gane a Holanda y luego a Inco porque logra plantar, además de eso, pasa a la final. una doble eliminación. Lucas logra sacar a Sams con ese sniper y con esto no quiero decir nada, pero spoiler alert, tercera ronda que deberá ser tranquila 100% para Inco Gaming, al menos de que en estos momentos Argon logra hacer una doble o triple o 4, pero yo creo que van a estar muy atentos Inco aquí para lograr ahora sí parar el ataque por parte de los chicos. Ese compa está muertísimo, loco. 4 para 1, Joseph. Ya lo vieron ya. O sea, hay que decirlo, es imposible para el Team Vitality lograr sacar esta ronda 3-1. Qué buena rotación por parte de Inco y Joseph, aplaudirles porque mientras todo Vitality estaba lanzando El cara, loco. Estaba haciendo una referencia de que Argentina perdió en la primera ronda y como quiera llegó a la final, loco. Ningún Saludos a inconveniente el equipo de Inco. ¿Y qué dijiste, Erika, por ahí? Que saludos a Guara, porque por ahí leí cómo que la no, comunidad de Guara, ¿no? Saluditos. ¿Quién tiene pin? Nadie tiene pin, papi. Todos están en un mismo lugar, están en la presencial. De hecho, hay momentos donde enfocan a los jugadores. Así están todos en un podio. Qué bueno que te esté yendo bastante Pues bien. en unas sillas, a la gente que todos ponga juntitos de qué jugando creador de contenido nos están observando sin para pin mandarle ni justamente nada, el caballito. saludo a su Aquí creador de gana el contenido mejor, no favorito gana y, el que obviamente agradecer que nos estén acompañando. el que tenga mejor pin. El jueves a las 9 Aquí es donde se ve el verdadero nivel. Desayunando. Nosotros no nos tocó desayunar, desgraciadamente, Dica, pero bueno, vamos a disfrutar de este enfrentamiento. ¡Qué increíble francazo! Crossing le acaba de meter con este poderoso Locus. Me acuerdo el año pasado, o incluso todavía en la fase número 4, amigo, no había gente utilizando el Locus, era puro DLQ de lo que se estaba utilizando, pero alrededor de estos últimos meses el Locus ha sido estadísticamente más utilizado. Siempre ha sido un buen francotirador, sin embargo, el tema de la cadencia y la penetración de la bala ha sido siempre para el DLQ, pero en esta ocasión ha habido un equilibrio y bueno, el Locus haciendo de las suyas, obviamente. Estamos ya totalmente preparados para ver a un Inco triunfar en una rondita más, 3 en contra de 2 en este mapa. Nadie usa la loco, ese güey nada malo. Switchblade al buen Rafa por parte de Inco, está intentando dominar, como le estaba bailando Lucas con la baja, da también pateándole la cabeza al equipo de la India.
4 en contra de 1. El equipo de Inco dominando de una forma impresionante. El equipo brasileño poniendo muy en alto Mayri versus a Stamina, ¿en nuestros dónde? representantes de la TAM. Y qué bonito, Dica, que se está viviendo en esta ocasión. Estamos En el ya canal de en la Garena. ronda número 6. 3 ronditas más para el equipo de Inco. Pasamos para este a la verga, loco. Ah, que la verga. Esta sí es una partidita, loco. Se viene la primera partida dura, loco. O sea, esta es la primera partida buena que tú puedes decir del mismo nivel, ¿sabes? Los dos parejos, loco. O sea, los dos más parejos posible, loco. Porque lo otro es un abuso, loco. A los equipos de India Cabrón, era mejor invitar a 2 spots de otra región que todos los equipos de India, loco. Saluditos, Pedrito, ¿cómo estás? Pero como quiera, tienen que representar diferentes regiones. No hay que ser egoísta. La partida de la pareja. And now they are starting to click. They have a slow start, but now their engines are oiled up and are ready to get this game to a storm. And well, for Omega, they're trying to break this. Con ese punto va a descontar esta mina, ¿eh? No dejó de ver eso, because there's a lot of cores that these players can just use and take it down one at a time. So what did they do? They hit the flares through mid-map. Qué buen drone, hit the loco. flank, but Gethilla with that Hunter Killer drone, they make it so easy. But Rage comes inside, gets the OBJ slave. Marvel will be able to shut them out, and still Omega will be able to get right back to it. They claim the scrap time, so that's good. They prevent Stamina from getting that lead, AJ. So that's one disaster. Están mal los lobos, ¿eh? De arriba, loco. Están mal los lobitos de arriba, loco. The worst case scenario, if you lose that one last try, is the game forces you to spawn off of the next hard point, which should have been in the aside. But Stamina, let's see if or not that mistake is gonna catch up with them. Sí, es que esas rondas así contra los equipos de India, obviamente los van a ganar los otros equipos. Ya eso es como que sabido, loco. Already, Candy's sure as hell on fire. I mean, he's silent, but he's kind of deadly. He just gets the job done. It just means business for this guy. And he's going to be a total key for him, not to mention he loves to play the anchor position. And with him out there slaying like this, the offensive performance is definitely something that you got high and out for. But you're seeing Stamina slowly getting a good hang off of the... Y luego, pero ¿por qué no lo hicieron de... Mira, checa. ¿Por qué no lo hicieron de 4 días? Y así ponían... 2 partidas, loco, ya sabes. O sea, una partida a la vez, loco, pero no, están poniendo 3 partidas a la vez. Ey, está peleada esta partida, está fina, loco. Es en top ahí, loco, se la puede hacer, Y viene Bocón, loco, a toda velocidad, loco, con el Puri. Te dije, loco, ese tipo se la iba a hacer ahí, loco. La va a ganar Stamina, loco. No mames, la choqueó durísimo, cabrón. And this is where, you know, Rage and of course Risky is kind of playing great. They are an objective slayer. Espérate que se viene con ¿qué? Have really trouble of getting into from, and so the point that Smart Omega has been able to capitalize this P1 is key for them to win this matchup. This is one of the weaknesses. Sí, partida, exacto, loco. Cabrón, el Rage, cabrón. He gets it to go, and now that Purifiers is qué buena partida, cabrón. So it's just a matter of investing this operator skill later on. These 12 points are guaranteed to be time under the belt of Smart Omega, and now the question here is, what type of rotations are they gonna do on the second hard point? And well, for them, honestly, at the moment, they have number 2 in Candy with 40 bomb right now, holding up this spot. Ese Puri es gigante, Si lo usa bien, loco, te gana la partida con ese Puri, loco, Bueno, retiro lo dicho. Ey, el Guppy tiene un Puri ahí en C-Dom, loco.
Se la va a rifar a Guppy ahí, loco. Se la va a rifar con el Puri, loco. Pero saca el Puri para afuera. Pero saca el Puri, caballito. Y la ganó. Oh my god, cabrón. Ey, esa fue una de las. Esa fue una de las. ¿Cómo se llama? De las. ¿Cómo se dice? Esa fue una de las predicciones que dije ayer, ¿verdad? Ey, todas las predicciones se están cumpliendo, ¿eh? Me dicen Nostradamus. Me dicen Nostradamus, caballita. The next thing you know, how do I toss it back to AJ? Because so into it that you miss my damn jokes, Callie. Oh, I'm sorry. I mean, you can take the whole hard point, but you can't be missing my jokes, bro. I'm sorry. I mean, el Candy, cabrón, mira eso, loco. No, el Candy los carrió machín, ¿eh? I cracked the joke and you laugh. I mean, I think that's quits already. El Candy es como el... Candy dropping the 45 bomb. Can we talk about... Dije estamina, ¿no? Dije Omega, loco, ¿no? Dímelo, Giso, pero Giso. ¿Qué tú haces, Giso? Muchas gracias por esa banderita, Giso. Y eso tú temprano por aquí. A ver, déjame ver qué otra partida están jugando. Giso y Lane ganó una. Esto fue, no sé qué hicieron. And you know that's extremely was the difference of this game. The final two hard points. El Beide lo ganó Inco. Being won by Githilla and Grizz was absolutely there, but none of their objective players wanted to step up on that. Wanted to step in inside of that hard point. So, what did Smart Omega do? They Pero mira qué lindo, loco. It's an easy. Mira qué lindo, cabrón. Claim hard point token. Qué experiencia, lo que gracias Jesus. Gracias. Y gracias por las banderitas. Muchas gracias que lo quebró también por ese Tetris Love. Gracias Jesus. ¿Este quién es, loco? Oh, el Révalo. Hey, ¿por qué el Space no trae su camisilla, loco, de New Zealand? Révalo, Little B, Nero, Chao y Space. ¿Y Carliño? Y luego Carliño era uno de los que más prometía, loco. Los de Wolf aquí, loco. Los de Wolf. Allá arriba... Aquí los de Inco. Aquí arriba los de Beat, ¿no? They focused so much on setting up for that P2 that they neglected that P1. And the snowball just started when Smart Omega take over that hard point number 1 at the final set of rotations that we had. And so they were able to chain that P1, chain that to P2. Oh, ¿repitieron esto o qué? Stamina, their gas just ran out. And so they go down here with Smart Omega taking that map number 1. So technically it is 1-0 in the lobby. ¿Repitieron el match o qué? Sí, muchas gracias Henry por esas banderitas. Vamos a ver si logra el equipo de Inco sacar la última ronda. Se encuentra totalmente solo el señor Crowsing. Se equivocaron con el marcador, ¿no? Algo así. Bajas, no alcanza. Y el equipo de Vitality sigue recuperando el marcador. Se queda. Esta la va a ganar Inco, así que pues no tiene ningún sentido ponerla. And he made it look so easy at stand-up, but this time completely it's firing range, but still, it's a sniper's map, AJ. It most definitely is, but the question is whether or not they can outdo the performance of Smart Omega, which, you know, strategically... Trae un desmadre con los streamers porque este ni era, loco. Creo que voy a poner este final, loco, avíseme cuando empieces de stamina, loco. Sí, me di cuenta, pero... Keeping him honest. You don't know where that sniper might be anymore. Trunks trying to play in a 1-for-1 corner will lose the initial gunfight to Nero. And yeah, that's going to be the immediate callback. You saw Vegas having to go all the way back past Grandma just to make sure that the angle gets held. 50 seconds remaining in the round, and it looks like the bomb is starting to rotate past the bakery. Diablos, el Nero aprovechándose de los peores equipos. Space has been over here for a long time, hasn't seen the soul. Wolf 7-0, 7-2. Que te digo, los chinos van a dominar los BID. Los BID son de los chinos, sí o sí.
¿Qué canal está Also have Wolf? help from La Burns verdad and no sé, Neutrino on the loco. cross. Pero traen un desmadre, Meanwhile, loco. the only defender at B, or pardon me, at A is A going to ver, be me number falta aquí 3 el de and Brasil, Learn. loco. He's going to have to find one if they do commit, but have they seen Nero? Is he going to get down this? He's going to plant this bomb for Este free. es el Godlike. inglés. They have to be wondering, wait, how did that happen? A ver, Timing of the cross. Bot And móvil, now the ball is quite literally in NYSL Champs. Mayhem's court. Brasil. Look at the immediate rotation. 30 seconds on the clock, and the majority of Godlike are trying to rotate back behind Grandma's. Jan's just watching the jump. Just checking to see if anyone's going to cross through him. First shot tags. Gets the Ya, para second. tener Don't todos nice aquí scope, ya. comes out, Learn will fall. Esos están viendo los de Inco. Neutrino trying to force something, not going to get there either, and all of a sudden Godlike have no Listo. room Para to tener ya work todos with ya. at all. ¿Sabes? Para que no se me pierda ni una sola partidita. Explica, no entiendo cómo van. Es una fase de grupo. Pero, en vez de hacerlo todo organizadito y hacer partida por partida, nos demoramos un día más, no importa, ¿sabes? Pero hacemos partida por partida. Agarramos y organizamos todo. Bueno, hicieron uno de que todos en el mismo saco van a jugar todos al mismo tiempo. Entonces es difícil de entender todo, pero es fase de grupo. Dos de cada grupo se van a quedar fuera y ya el sábado va a ser todo más organizado, supongo. I'm telling you, when you've got two sniper rifles watching the crosses over towards that B site, that's your entire Wolves defensive 3-0 en control. ¿Dónde estás viendo eso, loco? I don't know. I wouldn't be surprised to see someone get aggressive this round from the defense trying to get forward at B here just because of that misstep. Todos están con Rock, sí. Con Rock con 6. Yeah, chilindri. But the problem is that focus has allowed free vacancy at A. Bombs already been One round in, NYSL Mayhem are already living rent-free. Nero Edgar se llama. Nero Edgar Run all the way through Martínez. to get the bomb down over at A, but Trunks is hot on the flank. He's able to find first blood. All about bunkering down now after NYSLM. No chance. Empezó Stamina. Ok, see you later. Trying to get around the back. Trades from the front side of this. Ahorita vemos a los niños jugar, vamos a ver a los adultos. Que el Narcs anda fino. ¿Qué pedo con ese pucheo, loco? A la madre, no. Y el Guppy se culió al Gres. I mean, the aggression that, you know, we always see from Stamina is something that made them able to stand out. ¿Dónde están? Están en North Carolina. A lot more fierce competitors out there in the Garena region, but just looking at what just happened, Stamina sent out one player to push. El Nars no está jugando sniper, loco. What the pushing fuck? out that mid map, and it was just a 3 easy kill for Kendi and Whoopi. Now they have been able to push up here at this A side. Marvel, I tell you, he is the one key sniper. Sí, Whoopi en BID. Whoopi en BID, incluso contra Haven, loco, que siempre han jugado juntos. Pues Whoopi le gana a Haven, loco. Whoopi es mucho mejor sniper que Haven. Luego que Haven es mucho mejor, juega mejor los respawn que Whoopi. Ganó Wolf. What a clutch if this is gonna be Stamina's round. It's a phenomenal round from the boys. 23 seconds more to go. Nox needs to finish this job off. CBR4 in hand, but Indra with the secondary drops him like his hot, and Smart Mega secure a very rocky start to this SND. I mean, Marvel, again, I tell you, is the best sniper that the EU region can offer, and you see. ¿Cuándo es la final? Pero it was off angles, and he was able to manage to sneak. O sea, la final es el domingo. En realidad, todo esto es fase de grupo adentro de la misma fase 5, ¿sabes? Es para ir eliminando los equipos y que queden los equipos más fuertes. Ey, pero ¿como por qué? ¿Como por qué Nars está jugando sin sniper, loco? Ah, ya se lo puse ya. Sí, porque no entendí eso, loco, de Narcs sin sniper. Si Narcs es el sniper de main de Europa. O sea, el mejor sniper de Europa, según, ¿no? We're missing some of the fantastic action and the point of view of some of these other players, but Whoopi avoids the dust a little bit too early now, doesn't he? Kendi Rage, risky Indra. Kendi with the bomb. They slowly rotate around. Dímelo, Klaus. But look at Narc. Should be able to hit the shot. Indra from shooting the feet. I don't know what happened there, but Nox managed to get Kendi out of the equation, and Chris bites Indra right in the back. And this looks like a GG for Smart Mega unless they can make a comeback.
I mean, Rage is back against the wall. He gets shot down, and that's gonna be an easy play for retake for Stamina. I mean, for Idra, Diablo es el boyka. skill issue. No, I'm just kidding. I'm just kidding. Oh my god, the comments are gonna torch me. The comments are gonna torch me. It was just a joke. Okay? Are you even Filipino anymore? I am. I'm not a traitor. It's just a joke. It's just a joke. I just wanted to make sure things are gonna be a lot of spicy and of course dramatic as well. But now for Smart Omega, they want to push at the A side, and they are doing smokes lineup on that mid map, so they cover up the footprint of the opponent. And right now the first blood should go to Ither, but no, again. I'm not gonna say it, but he gets shot down, so that's gonna be the first death. But good thing Risky will be able to trade at first blood, so now it's an equal 4v4 for this retake. Are you gonna say it's a skill issue again that you end up? No. Let's go, man. Still Rage from inside of the white warehouse manages to get that wall bang. No te comas nada. Footstep, brings it down. Marvel on the other hand. Déjame subir todos los cables porque este perrito hoy está un poco nervioso. Este perrito hoy anda en modo ansioso. In Drary's, I don't think he's moving at all. So that's something that Smart Omega will be able to clean up. So that's gonna be a win. I don't know if we're gonna go for a reset with this connection issue, but Smart Omega, they will take that third round. So that's them. Pues los chinos ya pasó un equipo chino, Jesus. You hate to see Qué stuff like cuidado. this happen, you know, at the LAN event where buenos días, Christopher. Aprender el aire happen. It's you hate to see it, but you know, you make the best out of what you have at the moment. You have to be adaptable, and of course for Stamina, they had some problems before, and they were able to make sure that they are able to come up on top. And let's see if that's gonna happen here. Risk takes the first blood. Risky there for the trade, and now they open up this B side. AJ. Drary, okay, Drary's reconnected. Nice. I was just a little worried for him because you're not going to be able to go 4v5 against Smart Omega, man. But this time around, they drop Candy out of the equation first. A good move. Not intentionally. They'll just pick anyone they can find through their scopes. Whoopi, on the other hand, trying to protect their backs as this B-bomb site plan is just being held off here by Risky. Now, they want to play their timing as long as possible. Probably secure a couple of frags before they go in for this plan. But Drary holds on to a very acute angle inside of this trailer right before that warehouse. So this is a good spot, and timing's going to be perfect for him. He's just waiting for that plant cast. Oh, no, Que fue con Drary, yo creo que está lagueado, loco. So now we don't see the bomb get stick just yet, and they're waiting for one player to overextend. La cámara se murió. Marvel will not be able to actually outplay the players on the jungle. So right now Risky will decide to put that bomb down while Rage is going to be holding off the stars. And that's 40 seconds for Stamina to actually play for retake. And we saw them actually came close to retaking this one early at round number 1, but Rage will not make that happen as he shuts down Narc. So it's all down to Marvel on this 1v3. Hey, muchas gracias, Jisoo, por esa mentira. Mi favorito, ¿cuál es? Drive. Obviamente. Pero caballito, ¿qué pregunta es esa, caballito? Es Drive. Bueno, hay varios favoritos. Entre uno de ellos es Drive. So they're likely pushing for A, but you see some engagements happening at the mid map as well. But Omega just good with the gunfights right now, AJ. Yep, Drary. It's going to be a unfortunate moment for him as the start this time around ends very quickly. Kendi gets the plant off for Smart Omega. It's going to be a quick one, man. Idra takes Marvel out of the equation. Whoopi still holding on to his angle, and he doesn't even need to do much. Takes that. Qué buena, cabrón. Whoopi contra Narcs. Whoopi contra Narcs. Making this look like it's super easy. I mean, we saw Whoopi actually use a Bison earlier in round number 1, then eventually decided to use the sniper at the succeeding round. Whoopi contra Nax, a ver quién era mejor, loco. For Smart Omega, I mean, winning the early engagements and being able to trade it first, that is something that is very crucial for you to win this game. But take a look at the route here for Smart Omega. They want to go guns blazing at the B side, but Stamina left it wide open because they wanted to push at the A side. And there you go. Is this the first time we're going to see a 5v5 retake? Bomb down, Rage gets a first blood. It's now a 4v5. Yep, you ask it, Y se lo culió, cabrón. But Marvel managing to trade Risky out 4v4. Kendi goes in for the plant. The pressure is on the shoulders La of Stamina. Marvel, can he hit this wall bang? Answers no. Nox just a little bit too far away. Needs to give that back up as Gris takes Rage out of the equation. The job gets a little bit more easier, but out in the open. Ese equipo no era de Nova. Super lucky he had the backup from Nox there. No, son diferentes.
They're now the last player standing. Too many angles to hold and too many players to worry about, and that's gonna be a quick, easy defuse for Stamina. They sent out one player towards the mid map, 2 players coming from tires, and the trade to remove the first blood from Rage on that jungle's control was pretty much the deal breaker there for Smart Omega. They didn't know what type of angles and push are they gonna see from Stamina, so they had to second guess, and you know, the longer that they take to hold off that post plant, they had to keep on second guessing where the players might push. So now here we go, we're gonna switch the sides. So now this time Omega is on the Muchas gracias, Rasek. Saluditos, saluditos. Huge 2 kills there right off the get-go, AJ. Not surprised at all. Defensive is most definitely the side. Me lo hizo Activision, con mucho cariño. Drari trades can be out of the equation. It's still a 4v2 thanks to Ray to take Drari out. Whoopi now. Good frag. Will take this setup. And Rage goes in to finish off the final play. They can get the diffuser already, but Marvel from inside the white warehouse with the secondary alone. Indra doesn't catch him out, takes the flick, drops him like his hot. Smart Omega get 5 to 2. Nice play for a retake there. And again, you know, the interesting statistics that Smart Omega performs well on the defensive Sí, side. Luminosity y Inco son uno de los favoritos. I haven't thought of that. So right now that's new to me, and of course something that can be talked about a lot in terms of how these teams have their own preference in terms of playing a map, and of course pitch sides they love to play. Pero Nexus, no sé por qué sufren con internet, porque están todos en el mismo lugar, ¿eh? O sea, yo creo que ya deberían de aventarse un... Ahora no sé, loco, una gallina... no sé, loco, una limpia, loco. Porque todos están en el mismo lugar, ¿eh? By Indra. Marvel does manage to trade Whoopi out though, so it's all equal. Buen día, Jesus. No, están pasando los equipos aleatorios, Wally. Ya empezó la de Inco. Sí, pero ya espérense, no, hombre. ¿Inco contra quién? No me dejan, loco, no me dejan ser, loco. Has the advantage here. One more round to match point, 2 to finish this off. No mames, que le están ganando a nivel subliner, cabrón, el BD, cabrón. Ah, pero es control, loco, no. Mejor me quedo viendo esto aquí, pap. Termina la partida y veo control. No mames, cabrón, que le están ganando a nivel subliner, loco, son una mierda, cabrón. Una mierda, cabrón. Turns him on, shuts him down, and now we get a 3v3. And this is gonna be paused for just a moment here, ladies and gentlemen, boys and girls. And we are right back in the house. Gatilla holding on to a good angle, but it's a 3v3. Según India es bueno en BD, sí, pues no más, pero el fuerte de New El fuerte de New Subliner es... I take that back. I don't want FID, loco. Later on, there's going to be a highlight of me with that play, but Indra is still making sure that this team is going to be supplied with the gunfights. I mean, 10 kills with that. I mean, what's this? Bueno, se viene 2-0 a favor de Omega, loco. I mean, we saw Incendio just making sure he torch and fries player with that scope on CDFI, but now we are going to see the blue team pause the match, so that's going to be 30. Pero déjeme terminar uno y ver otro después, loco, porque no puedo estar en uno en el otro y así, loco. In this matchup, 10 kills and followed up by Rage with 9. Deme un segundo, caballito, para realizarme. I believe we are going to be seeing I think we're going to be seeing a reset at this point, but looks like they won't be. I'm not entirely sure. Hello, AJ. I mean, we had a technical pause, but hey, we're back. So, I mean, Stamina had some time out to actually maybe regroup themselves in here. So now we're starting off this round number 10, and Omega only needing one more to end this game, AJ. Let's see. And finish this off. Stamina needs to hold on for their dear lives. They are on the attack. Smart Omega just needs to hold back, and a retake is possible, but Drari manages to get the first strike. Risky out of the equation already. This has been cleared off by Smart Omega. Y ahí lo va a agarrar cagando, loco. Yo, qué buen timing, loco, Qué buen timing, loco. Claro, que se lo haga a los dos Whoopi. Imagine. Nah. Will be able to punish not with this scope but with the gun. That's an auto.
4-6 now. Stamina, that timeout was badly needed, and they're gonna take one more. The pause strat being used here, that's famously known for Blacklist International Ultimate, but you know, Stamina just maybe trying to fix something, maybe due to the error connections that they were having earlier. And I believe that should be sorted by now. But Smart Omega, they just kind of fell flat there, AJ. Might not even be because of a technical issue. Sometimes you want ¿Qué equipo le voy? Pues a traer, obviamente, en mi región. Pero pues, también hay varios candidatos muy fuertes, loco. No solo de Norteamérica, sino de Asia. En especial la Almighty Q9. Está muy fuerte, loco, ¿eh? Yo creo que Almighty va a dar una buena impresión también, loco, ¿eh? Porque Almighty es uno de los equipos más, no infravalorados, pero como que no lo toman tanto en cuenta por el hecho de que está Tribe y todos esos güeyes, ¿sabes? Pero también Almighty son unos duros, loco. No, se viró justo, loco. Una mierda de ronda esa, ¿eh? Defeat Smart Omega at round number 11. Match point. But Smart Omega doesn't finish the job off just yet. Sí, Almighty es candidato, loco. Has a lot of opportunities and Marvel and Grizz. Dios te oiga, Dios te oiga. Squad as Knox can barely find a frag for himself. The same thing he said for Candy. Una vez no. Ah, pensaba que estaba dentro del trailer con él, loco. Cuidado que Stamina se activó, ¿eh? Stamina viene por el comeback. Through your mind, and he's always a step ahead, and Marvel will be able to pick down Idra, so this makes the offensive or the retake push made by Smart Omega a lot harder with Marvel finding two players, and I mean the consistency. Yo dije que Nero no debería estar ahí, que debería estar jugando Scarliño, pero pues el coach de ahí es Sim, no yo, ¿sabes? Si yo fuera coach de New Zealand, yo no pusiera a jugar a Nero. Yo sé que lo hacen porque son amigos, o quizás, no sé, loco. Hola, no, ¿cómo estás? Pero yo siento que Carliño es mejor que Nero. As well as the momentum being built up here by Stamina, which has been super so far to fight back against a very strong Smart Omega. O sea, yo siento que Carliño merece estar ahí en vez de Nero. Es como Jesus, loco. ¿Cómo no vas a poner a Jesus en Luminosity, loco? ¿Sabes? Son cosas que no se pueden hacer, loco. Son jugadores que no te puedes saltar. Yeah, once they get to win this one, they might be able to, of course, initially get switched. A través del humo, cabrón, ¿eh? Because, you know, the control gameplay from Smart Omega is basically efficient. Creo que se acabó para estar mi... Ah, no, se van a 8 rondas. Stamina falls down one at a time. That's going to be 3 dead at the moment in the first 25 seconds. And now the bomb plant's going to be at the A side. So kind of a very aggressive take here made by Smart Omega. And Stamina has to play with Marvel and Narx. Narx just really having a lot of trouble with this gunfight. As you can see, either shots him down and Marvel off the bat will be kind of just laid down upon by Idra. So it's all down to Narx here with that scope, and Whoopi just kind of waiting for him. 20 seconds left, and I don't think there's a lot of room to work anymore just by looking at the time and, of course, the numbers of players he has to worry about. And Candy there for the cleanup, and Smart Omega goes up by 1. A quick update for you guys for the matchup in Group B. Strut Esports did manage to pick up the victory over Wolves 250-189. Wow. But Wolves has hit back. ¿A quién pusieron por Jesus? Bueno, no sé, yo no sé si van a poner a Jesus o no, loco. Yo creo, no sé, yo creo que deberían, loco. Pero no sé si lo vayan a poner o no. Ojalá lo pongan, loco. Sería súper, loco, que lo pusieran. But, I mean, it's kind of also normal for them to win at S&D because, you know, Nian is there. Nian boy always comes to town, and of course, it's Christmas. It's almost Christmas, and the guy just hits with crazy snipes. And there you go. Igual aquí andan en 6-6, todo el mundo estaba bien parejo, loco, es lo que te digo, loco. Todas las partidas están bien parejas. Round number 13. Let's see if the
defending side of Smart Omega can finish this off. It is a good setup. It's a 2-1-2 defensive push by Smart Omega. Sentaron al bicho 2 partidos y perdieron, loco. Sentaron al bicho 2 partidos y perdieron, loco. Y están fuera del mundial contra Marruecos, loco. Por eso no puedes sentar a los grandes, loco. Los grandes no se pueden sentar. Que si no pierdes partidos. Importante. 2 contra 2. 1 contra 1. Si lo mata Candy, se acaba la partida ya mismo. Y ya lo vio. Y tiene la bomba ahí, caballita. Hola, Speak. Hola, Speak. Tiene que jugar tiempo. Yo no estaría ahí adentro de trailer, cabrón, ¿eh? Dentro de trailer le van a meter un snipe. Ya lo vio, ya lo vio. Va a meter tremendo snipazo, loco. I mean, that actually basically boils down the attack from the long range from Narcs. That angle is En Narcs también se hace buenos clutch. Yo confío en Narcs, loco. En Narcs se la hace, loco. Picks up the bomb at the white warehouse where Kenny actually backs away. And I think that's a very smart move for him. Wait for the offense to initiate where that bomb will go. And it seems like it's going to be here at the B side. So Narcs, this is actually a smart play for him. This B side has a lot of Narcs se la hace, loco. that he can put to good use. Maybe the attack coming through from that mid map right through the back of the firing range, or maybe at the wall bangable spot right behind the tires. And Candy now playing a ring around the rosy, playing a game called Cat and Mouse. Lo escuchó, ¿no? Candy here because I don't know how comfortable Nox is on the CBR4. He picked it up because he was forced. Y está jugando con él, cabrón. El Narc se la hace, loco. El Narc es muy bueno cluchando, loco, los partidos. O sea, es bueno para cluchar los partidos. You have to win by 2 points here this overtime. For those you all that may not know, and for this squads is to go back and forth. I mean, this is the epitome of the World Championship. This is the 2 best teams just refusing to lose from one another. ¿Ya jugó Tribe? Creo que todavía. Bueno, si ya jugó no lo han transmitido. Pero sería un gran error no transmitir la partida de Tribe. Igual ellos creo que son el último grupo, ¿no? Todavía creo que no lo han transmitido. Ya New Zealand no. Tienen que. Such an unfortunate mistake by Idra earlier, though. Could have finished it off, but now they need to do it all Pero over está feito que pues de los peores equipos les dé así esta batalla, loco. Yo pensaba que iba a ser por ventaja, ¿sabes? Que se iba a ganar eso. Sí, ya Wolf ganó hace rato. Played there, you know. Y se acabó, loco, 2-0, loco. And it's really hard to actually play there. But I was bottom frag. I wanted to play. Europa, me dueles. Yo pensaba que Europa iba a andar fino, cabrón, pero me está doliendo Europa, ¿eh? You'll have many more opportunities. I open up my grenade mayhem very often now. Okay, that's good. Yo vi el equipo en la espalda. You guys can try it out as well, win some CPs for yourselves. Que Carliños es el que estaba ahí, mira. De los 2 que más resaltaron. Bueno, los 3, porque ya no estaba ahí, pero resaltó también. Pero los 3 que más resaltaron en la fase 4 fue Lilo B, Carliños y Young. Entonces, ¿cómo los que resaltan en la fase 4 no los pones en la fase 5, loco? O sea, es cuestión de que los jugadores que aguantan presión son los que mejores van a jugar en la fase 5, loco. Cisnero no pudo soportar una presión de una fase 4. ¿Cómo mierda lo pones en una fase 5, loco? Instead of overtime, we will have the map or the rounds forced into 8. But I don't know. Maybe we're going to have a reset of this match. And, o sea, no es que sea hater de enero, loco, pero como si no soporta la presión de una fase 4, lo pones en una fase 5. Raid is the best map that Smart Omega can offer in the control game mode, and for Stamina Esports, un poquito ahí el error, loco. 2 maps, it's not gonna be good. A ver cómo quedó el marcador de aquí de New Zealand. Because of course the mentality is kind of low lo with pusieron. that back-to-back loss that they just experienced.
Oh, amen, brother. And it's a 2-0 overtime, 8-7. Smart Omega gets the victory. Wolf 3-1. Okay. This now ¿Contra quién? gets a little bit more interesting. I guess in a format like this, we don't really need to push it into like even further than our anticipated Como trae un desmadre con todos 5:30 estos a.m. directos abiertos. finisher. It's gonna end up pretty much on time, I guess. And that's gonna be good for us because which means we're gonna be able to get some rest. But hey, anyway, just by looking at the games here, by the way, Bueno, no Smart pusieron un Omega. marcador. I love what we saw from Está en un desmadre con todos los He directos, just loco. put up a 40 bomb in there, Un made it chingo look de so directos, easy loco. as well. Then for firing range, we saw Idra saw a huge increase in usage rate, by the way, AJ. He had like 10 kills on like the first 10 rounds, so he transcended to be such a player that you would often have an AR, but now that he switched his Se viene role, and of Skate, course, Almighty having that Skate. sniper Si se viene Skate, on the Almighty ya se captain, it just makes acabó it el a little torneo, bit better cabrón, for ¿eh? this squad. The Ahora adjustments sí at se the viene lo firing fino range, entonces, and of loco. course with the dual snipe setup that they have, it's such a good sight to see. But again, the question here is, are we gonna see a reset of that map number 2? Because we know what we know here is that, you know, Y la gente de this Facebook, map la number gente de 2, YouTube, if there's pásense an por acá, overtime, you have to pásense win por by acá para 2. Trovito. But it's 8 and 7, AJ. And they updated the scoreboard. Modo So incógnito activado, I no, guess es we didn't que read the rule book, Cali. yo tengo un hacker en mi computadora, loco, y no puedo all the tener stats, but you didn't read the rule cuentas book. abiertas en mi Here's the computadora thing. porque I el saw hacker it there, publica right? todo lo We que quiere. went in 666, right? So like there's a score line. O sea, literal publica todo lo que quiere. Yo tenía mi cuenta, yo tenía mi cuenta de Twitter el otro día abierta aquí en la computadora y el hacker estaba publicando mamada y media así como que para estafar gente, ¿sabes? Con mi cuenta de Twitter. Me compré el iPhone 5. Diablos, tú andas fino. Oye, pero tú andas gastándola, ¿eh? Guarda pan pa' mayo, que luego se acaba dinero y qué pedo ahí. Chicos, ahí les puse el link en fijados. Si me pueden apoyar pasándose para Trovito. La gente de Facebook, la gente de YouTube, todo el que pueda, todo el que tenga el internet para hacerlo. Me apoya mucho pasándose para acá para Trovo, ya que pues luego de directo tengo que mandar unas estadísticas y yo creo que es mejor mucho volumen de gente en unas estadísticas, ¿sabes? Andas en la droga. O sea, mucho volumen de gente está bien en un lugar. O sea, la aglomeración, en la unión está la fuerza. Porque hay 3 equipos de NA y 2 de la TAM. No, hay 3 de la TAM. Está INF, está Inco Gaming y está Skate. And I believe their Son control 3 y match 3. might have started already. So this is looking a little dire for the Indian squad. For El Godlike. único que creo que tiene 2 Here's es the thing about this, los de Almighty, ¿no? Los de... They only had they have a one creo major que tournament, lo but it's hice a mal, loco. scrim tournament. So it technically is not the same thing as usual for what we have for like the NA region, the South American region, and of course Garena, where you know it's under the organization, of course, the game developer. So it really hurts a lot because Hey, muchas gracias, Jesus, por las I don't think they, por I las don't know, I banderitas don't know how argentinas. to say it, I don't know Igual, how to si word quieren it out, ser but como the Jesus competition that they play, y ayudarme it donando has big issues because they ahí invited cualquier teams from cosita, South Korea, me the apoya Oceania mucho aquí region, donándome en Pakistan, Trovo. En and Trovo, they play sobre todo. in the Indian server. So Yeah. I think there's a lot Porque of pues big Trovo issues me there, exige and it really hurts a lot donaciones on how we para can poder gauge how cobrar. good this team really is when they play like major comp. Yeah, and you know, I think at the end of the day, the Indian Porque hay team un just japonés, need to pues hop on into está scrimming bien with así, the loco, squads, porque man. And no japoneses biasness jugaban there. mucho en Look at iPad what y para CDFI was all about, right? China wanted luego to no see exactly how acostumbrarse. ready they were for Yo the creo que world está mejor stage, así. and they took the fight up against some Garena teams because they wanted to go up against some teams Ok, that no really empieza know how ninguna to partida. give them the very best and potentially even beat them down. They learned a lot from that. So that might be a situation we will be seeing in the near future. I'll shoutcast that for you guys. All right. Me estás But the pareciendo problem alguien, here sí, ¿no? is not just godlike, right? Vitality has been beaten down as Sí, well no. by Inco Stalwart. We're talking about a 250 to 141 on that hard point at Slums, and then a 7-2 Hacienda beatdown for their S&D, and a 3-0 Mira, ya pasó stand-off Wolf versus control Inca. knockout blow. Vitality Lo que no sé is es, already no in the sé lower cuándo bracket, son and it's los... not looking good for them. Yeah, I mean, one more loss
in the bracket, and they're officially out of the World Championship playoff picture. So you have to play more than 100% just to get back to that grand finals and of course qualify for the playoff picture. And for Team Vitality, I believe they might be able to find their way back. I mean, this team loves coming back, and of course, Yo creo que hoy juegan también Wolf versus Inco, ¿verdad? Ibrahim, muchas gracias por ese Morocco. Ese Marruecos. Gracias, Mayrito, por ese space. Ey, loco, esta madre va a estar fina, ¿eh? Esto va a estar fino, loco. Mira, yo digo que de los matches que más queremos ver es el Skate versus Almighty, Wolf versus Inco y Try versus Q9. Y está acomodando todo el mundo, así que ahora sí se vienen los finos. Así que no se me vayan de ahí. Que ahora vienen los duritos, ¿eh? Ya jugaron los niños, ahora les toca a los adultos. Yo los enero. No quema, kid. I mean, you're just gonna have to switch the channel, maybe go to the No quema, kid. Oh. Ok, le falta el BD a estos güeyes. What? No. Le hicieron un reset, en serio. Hey, muchas gracias, Brian, por el The guy who set up the lobby made a mistake. Can you play the game again, please? I believe he has sweaty hands right now. No, I think it's just gonna be one round potential here. ¿Qué equipos están compitiendo? Los 16 mejores equipos del mundo, pa. If they do win this one round, they'll stay on the attacking side. So it's not. Por 2 rondas, no por una. Oh. It's not an OT situation. So the bomb needs to change. Solo van a ser como 2 ronditas, ¿no? So yeah, I am lost in your eyes, so Cali. I am lost. Okay, it's okay, AJ. Well, I don't know. I mean, if they wanted to put that into a one game. Marvel was given some space there. Yeah, Marvel was really just playing with the food to be able to get that final elimination, huh? It's just, I was right there with you. I was like, Marvel, you gonna come back and chow through tires, or just Luminosity va a jugar. Almost gave himself a nice easy 2-piece if it was going to be red. Now a second offensive attempt coming through from Omega, gonna be immediately trying to take 10 in their favor. There's a triple sniper setup for Stamina. De Latinoamérica no lo estamos viendo mucho, porque como que medio que están perdidos, ¿no? Luminosity todavía no ha jugado, pa. Ahora vienen todos esos. Viene Luminosity, viene Tribe, viene Skate, Stamina. No, Skate. Los que van a jugar contra Skate. No recuerdo quiénes son los que van a jugar contra Skate. Te lo acabo de mencionar ahora, loco. Almighty. Narcs is in. Not going to find Rage initially, but the second pick comes out risky, though, from the corner. Marvel going to force the guy down ball. Omega responds. Hello, Julia. Right, I mean, you go for the bait and switch, just knowing damn well there's going to be a player in that tight right corner once you go inside of 10. They get the bait and switch to be able to get that first, but lo and behold, on the other side, through the middle of the map, there was another player waiting to be able to get that trade. And, with only 11 seconds left, you really do have to force that engagement to be able to get that elimination, then just maybe hope that you can. ¿Por qué se repite los BD? El problema es que se equivocaron en el overtime, loco. Se equivocaron en el overtime y en teoría el overtime funciona de la siguiente manera: el equipo que primero gane 2 rondas seguidas gana el mapa, pero el overtime estaba seteado para que el primero que ganara una ronda ganara. Entonces pues fue error de la producción. Entonces se repite. Yo creo que las rondas extras que faltan, ¿sabes? Como está 1-1, alguien tiene que ganar 3-1, o si no ir subiendo hasta que alguien gane por 2 rondas, ¿sabes? Buenas Julieta, ¿cómo estás? Buen día. Yo voy por el verde. Los dos son verdes. And if you're Stamina, again, you just have to really poke your way through the majority of this B site, not knowing what angle is going to be immediately looked at.
Car explodes. Whoopi gets credit for the kill into Narts. And now the bomb gets planted with the last one left. This 1v3, no chance. Kenny holding the bomb site. Works out well. And I will say, I don't know about this triple sniper setup, man. El otro equipo brasileño, ahora juegan todos. Es que es por grupos. Primero juega el grupo A y B y luego el C y D. Para ir organizado. ¿No ves? Ya terminó el grupo A y D, A y B. Ahora toca C y D. Ya este grupo ya terminó completito. Falta este grupo por terminar. Le falta un Mighty. También falta la partida de nivel Zuliner. Y ya después viene el grupo C y D. Es la Champs League. Así que compartan, la gente de Facebook no lo veo compartiendo, caballero. El único que compartió fue Pepe Hood, Tanasi, Wilber, Sol, Charlie, Mario. Pero ya, hasta ahí. ¿Qué está pasando, caballito? Yeah, I mean, you really need to have the slums control. I mean, through so many different times that we have seen guys just play on this map mode combination itself, not to mention just winning stage 4 as a whole, but always ends up really going down to a round number 5. And it's I think that you have to be looking at a player of Trunks' caliber to be able to continuously find some space. But as you were saying, off that map number 1, NYSL Mayhem, their slaying capabilities was at an all-time high. Things to look for here on this slums control, bricks control, statue control. Kind of have to have it on the offensive side if you want to get any opportunity of winning an offensive half on this. Very difficult map mode combo. And here comes the push forward. Good kills for Godlike. They actually clean the middle of the map completely. That's very well done. Space is a little bit stuck here at 7. Hola Jesse, ¿cómo estás? I'm sure for help as he spams through the doorway. On towards the site, the SKS. Tengo unos grupos aquí para compartir, tú sabes, para spamear en Facebook. Lopsided approach because it was kind of a hit towards B, but you've got Godlike members also threatening garage. I mean, kind of need to pick a zone here, boys. Yeah, Godlike, we're trying to split the map, maybe pull a few defenders off, but hey, Space with the SKS will be able to shut down that B zone attempt even before that first segment does come through. Very close to be able to get that next segment, but it was Trunks again, all isolated once more. NYSL Mayhem just have every single angle covered. 27 seconds remaining. Follow right back into the middle of the map, and you can see why this position is so coveted. ¿Qué pasó con? Pues están troleando un poco la producción, cabrón, porque yo no quiero ver esto, loco. Yo quiero ver el B y D. Les valió verguiña, loco. Este es el bueno, loco. ¿Cómo me van a quitar esto, loco? Y muchas gracias, Alon, por ese bravo. No me había cargado, loco. The argument is sound on both sides. I tell you, not once, not twice, but 3 times, whoever who created the lobby, that man needs to sit down and speak to his manager tonight. Yo quiero que gane un Mighty, loco, porque no mames, la anterior la ganó Mighty. Independientemente de todo, loco, me parece injusto. Y gana estamina, ¿sabes? Cuando Mighty se ve mucho más constante, loco, y mucho más potente que estamina, loco. No me da tiempo ya. O sea, si gana estamina, que gane en el tercer mapa, loco, pero no en el B y D, ¿sabes? Cuando... Imagine, Cali, this actually goes into OT. And the guy didn't set up the OT the right way again. I mean, you do it once, it's bad. You do it twice, oh no, you're gonna get called, man. But this is the twice, it's still bad. Oh, good at all. What an interesting night. Qué bueno los trades, eh? I think if Smart Omega wins this round, that technically is a 2-round lead. So if they win this, this is maybe this is gonna be a win for them. But let's see though, as they're trying to work inside this onside draft. Qué buena de Rage, cabrón. En teoría ya debe ganar, ¿no? ¿Ya ganaron, no? Are we gonna leave this game or are we gonna continue? That's the question. That's it. That's it. They won. That's it. They won, right? Ya. Ganó Mighty. Sí, Mighty. I'm done. Get out of here. Let's just move on. Bueno, ganó Mighty este.
Vamos a seguir viendo desde New Zealand. Me traen así, cabrón, Sorry por estar cambiando a cada rato de partida, loco, pero es que me traen así, loco, me traen una partida, otra partida, no me quiero perder nada, loco. No hay tiempo para cambiar nada, loco, para perderse nada, loco. Answer quickly comes to us as Godlike re-swarms right back, not just into, but through the B site. Goodness, Trunks on another multi-spree as he gets 5. Bolt is out, really looking to put the hurt on to Mayhem. But as he pulls it out, he gets shut down, and even though Mayhem are down in lives, they at least deal with what was very forward pressure from Godlike. Yeah, and again, it's all really on the back end of Trunks, who again has been having himself the best game out of everybody from Godlike, up to 10 kills, and they've completely pushed through the B zone. He is more or less the main defender down over by B, and it allows Burns to get activated on the other side of the map itself. He's going to continue to play this very annoying angle. Look, if you can continuously find trades, you'll hold on to that 5-life lead. Yeah. Kills coming out. 15 seconds on the clock. NYSLM. Clean kill feed, but they have to deal with Vegas at bricks. Well done. Mid-map control goes back towards Mayhem. Clock will stop as they get on towards the B zone. Looking towards what Godlike can do. Tienen que meterse ese punto, caballito. Ese pred, tíralo, cabrón. Ese pred de ya un de adorno, ¿o qué? Second tick is going to come through for free as well. Ravalos just putting on pressure by the Bolt. Where is Godlike? They're just going to give up this B zone? You've got one player to try to contest. It's Learn. He needs to work his way in, though. He doesn't have any help, and they're going to give away a free 60 seconds as NYSLM right back into the live. Hey, you remember when I said that they had a 5-life lead and you just have to be able to play the trades? Yeah, now that just got diminished towards 2. Predator missiles also going to be called in by Yon. It's going to hasta que tiras el pred, caballito. Space is being found. Con ese pred se pudo haber llevado los 4 que estaban pushando por bricks, ¿no? Slums, el que defiende gana. Hold my beer, te va a decir ahora está New Zealand, loco. La va a ganar New Zealand, loco. Porque el problema no es que defienda, el que defienda gana, sino que los equipos de India no tienen ese nivel, loco. Now a 6v4, Burn shut down, on towards the site, clock stops at 25 seconds, and NYSL, they will put together a flawless offense. What happened there? It just mostly just comes down to poor positioning and awareness coming through from Godlike, even when you started to see the clock dwindle down past about 27 seconds or so. They didn't see anybody over by B. Why? Because NYSL Mayhem were waiting for the respawns to fully get back. Omega, aniquiló. Sorry. That they were all going to be coming through the brick side. ¿De qué región de India? Get that last segment and stop the clock over by B, or over by A, excuse me, and they just completely all go in for B. And as you were saying, Learn had to somehow get in towards the contest. Even when you had a 5-life lead, you could have at least tried to contest it, buy some time for your teammates to come back and help things out. What should have been a pretty clear-cut defensive round for Godlike, and now gives NYSLM that match point. Man, it's almost a situation where I had to double check to see if they were like waiting on their delegates to come out of the laundry because they were all huddled up waiting for the dryer today. It looked like. Here we go. Now it's what we like to call the full reverse sweep. You have the mini reverse sweep here in the control while also reverse sweeping in the series. Difficult situations to say the least. Burns shut down by Ravallo. NYSLM putting a lot of focus towards this brick side, and as they find kills at Arches, once again, difficult situation for Neutrino to try to work through. He's just essentially on an island by himself, and yeah, clean opening here for Mayhem. It's just like what we got to see from their opening defense as well. Space, Yon, just absolutely having a field day. 18-6 for Yon will finally be traded out, but all of this immediate mid-map control for Little B just means that he can be everywhere that he needs to be once he gets the information from his teammates to collect more kills and hold on to that life. Pa' acá, Indio. Red Missile doesn't really find too much, just Neutrino. Not the biggest punish in the world, 6 lives, but Nero able to take down the double, just shutting things from the front door here at Blue. Neutrino hoping for some counter spam, but it's all positioning favored towards NYSLM. Need to see something happen right here. Someone's got to just be a hero if you're Godlike. ¿A qué hora juega Dramas? Es que nosotros vamos después, loco, junto con Signos, loco. Nos toca contra Signos. And it's looking pretty clean, pretty comfortable. Not any space at all to work with for Godlike, and you can feel it. Space gonna pull out the bolt, saying, let's do it, let's put this one to bed. Let's get on to our winner's qualifier match, please. Red Missile behind it as well. That's the moment right there. Just all the resources, 7 seconds remaining. Not a whole lot left you can do. Not like you have the lives to be able to do it either. NYSL Mayhem comfortably just pushing that line of scrimmage forward. Time will be exhausted.
And NYSL Mayhem will win their opening match comfortably, I would say, Alan, barring that necessary force of overtime. ¿A qué hora juega Drive? Al rato. No, todavía, Guille. Pero ya casi, porque ya... Pues estos eran ya los matches. Nada más falta de Almighty. De Omega, Ash con Almighty. Dale con Almighty, loco. Nada más falta de Omega. Vaya a tener todos los matches cerrados del grupo A y del grupo B. Pero no sé por qué no ponen el de... Find the remedies they need, and I'll say that they sure showed us at least some form of that. Y ahora sí se vienen los finos, claro. Se vienen Luminosity, Escape, Drive, Almighty, Yeah, I mean, hey, that's the first test, right? We were John wondering what type of NYSL Mayhem we were going to get. Same could be said about Godlike, and NYSL Mayhem absolutely just lived up to their name and just brought sheer chaos throughout the entirety of it. I mean, 19 y el Space también lleva tiempo jugando bien, loco. They were just everywhere, and it was mostly just all off of their opening breaks, just completely spacing out the map. Sí, yo tengo el directo de Facebook abierto todavía. Todavía falta para eso. Todavía falta que juegue Omega. Is the same exact thing that I was talking about coming away from that P2 break initially in the first 10 seconds of Hacienda. Hey, 4 out of the 5 members within essentially a kill of one another. That's also great news as far as equal slaying presence. Where on the other side, we didn't see the burns that we had for stage 4. That's right. So before we kind of get done with the series, where do you kind of look at for Godlike to make themselves out of the lower round 1 matchup to have a chance at qualification? Exclamation point regain, because that's quite literally where you need to be going forward. You need to be able to find some comfort. You only have such little time to be able to go back and look over the VOD to be able to get yourself back in towards that headspace, preparing for your next match, because now it is quite literally do or die. Sí, tranquilo. We can say that now. Love that. Look back over the series layout though again. Pretty much El Caliño lo banquearon. Hacienda, you know, it's one of those. Bueno, pasó nivel su liner. ¿Y por qué no ponen nosotros más? Were proactive throughout all of that, and that's great news because that was another part of their game in stage 4 that we were really kind of questioning. Todo el mundo está pidiendo Mario en su skate, Really close, and I will say for Godlike, if you're trying to get that exclamation point regain, you should feel pretty solid about your game plan in Surge and that you were finding success with it. Just a couple of things went wrong for you, not quite able to get through the overtime. Yep, it was quite literally all the back end of No, lo banquearon el Patiño. Patiño. All that space being provided for themselves. Obviously, the sniper duel wasn't exactly something you want to write home about. It's not easy when you have Little B on the other side of the stage. But hey, regardless of all of that, yeah, it's almost what we did expect Search and Destroy to be very competitive. There's a lot of things to obviously work on in such a ¿A short qué hora time juega to be able Drive? to do when it Pues comes out. todavía You can't just falta, son 8 horas de stream. because you have to somehow force a game 5 along the way. Son 8 horas de That stream. needs to be the controller, Y yo me levanté bien I like the temprano. call, but with that, our Nice. first kind of leg of this group stage comes to a bit of an end, just waiting on the results from Stamina and Smart Omega to finish off that opening Group A, Group B matchup. We take things back to D-Gon to the desk to break down all the action that they've seen and maybe some of the stuff that we haven't seen yet. Boys and girls. Thank you very much. Hit the proper great cast to kick things off here at the COD Mobile World Championship. And let's start with the series that we just saw finish up here. Bobby Plays, Beef Mommy here. NYSL Mayhem, that has to feel so good because we were sitting in the back room, second map, and it's the same story over and over again. Nice lead. We win map 1, we get a little bit of break. Checa. Can we please close out a map? And we were thinking, oh, here it goes again. But they actually reversed it here and were able to close it out here, Bobby. Yeah, especially on that flip over the defensive side. They looked way more confident than they did off the start right there. I think a big factor of that, Little B not really popping off in the early rounds. Once he gets going for them, he's definitely a big accelerator that can change the game. Very similar to another player that we've seen in these stages in Whoopi. Both of those players can have a huge impact. ¿Qué mierda de highlight es eso, cabrón? Honestly, Little B is someone that is so scary, not only in S&D, but also in the respawns as well. As you can see on your screen right now, with Little B having that 25K in that hardpoint Hacienda, it is really reminiscent of someone like Heaven that can definitely rock the sniper, but also can slay out into the respawn. So again, really impressive 3-0, but for me, the S&D was so close. Godlike gave everything that they could to close out the match, but obviously came up short. Yeah, here on Hacienda, multiple times did Mayhem just break through the defense of Godlike, specifically in Garage. I remember multiple times it just felt like maybe Godlike got there first, but then Mayhem was able to break through. Here's that
this search and destroy where we're like, all right, man, you guys are up. Come on, let's close this one out. And Godlike found ways to get back in, whether it was moments for Vegas or someone else coming on through. But eventually, it was Mayhem that did close it out. And I think for Godlike, they had a lot of really good individual plays. I think we look at the hard point, you had multiple players going on 7 sprees. You look at the S&D, multiple players getting multi-kills as well, but it just didn't seem like the team cohesion was there. Empezó Stamina Omega. That was the biggest game changer for NYSL, because you look at the hard Muchas point, gracias, you papi. get players. Eres el mejor. Might just be a GGWP for Stamina in this first round here. But I don't think so, because Risky is actually in the mid-map, but as soon as I say that, he gets completely Son los obliterated, mejores, son los deleted dioses. in an instant. But number 3 in yellow in rage, look at him. Son los dioses, papi, papi, Over papi. the spawns of the opponent, and now every time a player goes down, he is gonna have a chance to get this easy kills. 13 to 16 is gonna be the score line in the live department. One segment down by Omega on this A side, and they actually will be looking to play the objective here. Either gonna be pushing up on the swimming pool, and Omega Whoopi will be shut down immediately on the mid-map, and now you see Stamina just kind of hanging there, winning their gunfights, which is absolutely key. Gathilla on that mid-map as well. The kitchen control is gonna be there for them, and it's gonna totally continue that way. 10 and 11, a minute left, and Omega only needs to get 2 more segments, and it's gonna be GG's. But it's looking like it's gonna be a win through elimination from both of these 2 squads, AJ. Dímelo, Rambo. Buenos días, They papi. don't need to play the objective. They can't. I mean, getting those kills are objectives as well, I guess. Hunter Killer Drone goes out for the hunt. Does not find anyone. Gathilla does manage to secure Whoopi. I have no idea how that Hunter Killer Drone went and hit that U-turn. Nunca dije eso, Eric. Dije que no sabía entre esos dos, loco. I don't know if that was a torpe system from Stamina or a torpe system De from hecho, hice el Smart Omega, but análisis it totally hit y- Whoopi out there, and that's Dos veces, important for loco. Gathilla, but now they only are down to their final 4 lives, and they have to be very efficient. Omega is claiming time. They have to go. They just Oh, need bueno, to sí, go. creo que Whoopi sí, drops ¿no? 2 players down, Sí, one dije que player Omega no left. iba a hacer un carajo, He gets loco. shot down by Risky to find a double, and Smart Omega takes round number No 1. recuerdo, loco, la verdad. Wanna know. Pero si lo dije, me están sorprendiendo, loco. Bueno, Now, I understand, tampoco es como que me some sorprendan of the tanto audience porque, might not no sé, understand, Europa... fully the pause Europa no... strat, but Siempre it va a is los the mundiales con legal muy way poquito for nivel, you loco. to No sé por qué. compose your team, have that communication in terms of strategy, how you want to approach the game. And pausing the Tengo game tremenda hambre. also is a strategy to break the what's that word? I forgot the word right now. I'm having a brain fart moment. The opportunity for your opponents to kind of string along win after win. What is that? The consistency or whatever it is. No the sé qué le pasa a domination to Europa break siempre en los that mundiales, hurdle of loco. domination over No sé. you. So it's absolutely fine. But Stamina doesn't seem to be having anything work in their favor at all. They keep No, pausing. nunca lo dije, Smart Henry. Omega keeps steamrolling Tú lo over them, dijiste. Cal. I mean, the gunfights Es is que no just se something muerda el cable del that's been internet, loco, done a Rocky. lot by Omega Luego a Rocky le hice and un something cable, needs to be loco, a talked prueba a lot de about. mordidas. I mean, we saw Para el Whoopi internet, para que no me and mordiera más el just internet, hurried loco. up in Friday's competition, but you see, Ether is actually stepping up for this squad as well. Not to mention, Rage is not even making his own place yet. Dijiste que Also, Omega solo era Kennedy Whoopi. was 5. He did have 40 kills in that hard point earlier, and is currently on to a slow one. But as soon as I say that, he gets it ongoing. He spots some players moving on around the art galleries, and the push is being so good right now for Stamina at the B side. But now they were shot down, so they have to rotate, and the life count is strictly not in their favor here. AJ, 14 Habla life hispana, counts compared to ningún Smart equipo. Omega's 23. No hay ningún equipo de habla hispana. Hay jugadores de habla hispana, pero equipos de habla hispana como tal. Creo que Nova es el que más. No le chat, sí. Pero pues, ya esa pregunta ya la respondí varias veces. ¿Sí? O sea, que Drive está bien así, loco. 2 players invading, and that's gonna be Drari being a very significant player that just turned things around for this squad. Now it's kind of an equal matchup, and Marvel now brings his own claw, finds one, a walking scorching of his own, and now they have turned the game around, and Smart Omega is trapped on their spots, but they use the Purifier to just kind of even things out. Entendí que dicen que Won't be shot down. It's 6-5 now, AJ. Now a 5v4. Oh, such a close match. ¿Le apostaste a Stamina? No, nunca hago apuestas por equipos que sé que van a perder, loco, al final. Que nunca ha sido Stamina uno de los favoritos, loco. Es que siempre los de Europa, no sé qué es lo que te digo, loco, van súper flojos los mundiales. No, tiren ese press, cabrón, para que aseguren.
SKS for Marvel here. And no one Oye. And if you're Omega, just have to wait for them to initiate. Marvel's only got a gun that's useful at long range. And Tira el pred, caballito. ¿Quién es que tenía el pred? Off to a hooch spot. It's gonna be a 2v2 situation, and we're trying to get back to feed. AJ, are you there? Oh yes, you are. Dímelo, Iron. Goes back into it, a 2v2 situation, and we are seeing Stamina actually go for a different route. They're moving at the mid map, and someone is crossing way over Laundry, so that's kind of a smart play for them. That's third. There's still 25 seconds left, so that's plenty of time. You missed me already, Callie. Checking if I'm here. 2-1. I mean, it's okay, baby. I'm here. I'm always here. 2-1. Stamina! Hydra makes quick work off him. And Smart Omega picks up 2-0. What do you know? Stamina doesn't seem to have the stamina to keep up with the Filipinos. I mean, No, todavía no ha jugado, Pierre. Pervasiveness, of course, the Hasta ahora ha jugado just muchos, just bastante. waste no time. So that's something that Stamina has really had of trouble with. Empezó Luminosity, sí, pero ya déjame ver ya. Que empezó Luminosity. Play against Smart Omega, it's just a little different field. They are playing against a more aggressive team in Smart Omega. Pinche mentiroso, cabrón. And suppose that Puto mentiroso, cabrón. You're gonna have more No juegues así, loco. Well, that's not exactly the case for Stamina. They dropped one defensive and one offensive round, and it's not looking good here at all. You see, ¿De verdad empezó en qué canal? the easiest to control. It's just being dominated by Smart Omega. Let's see if or not they can Sí empezó. run with this one. Smart Omega making a beeline for that A control point, and it's all through just one player here. CBR4 in the hands of Risky, finally shut down by Narcs. And it looks like the damage is not fully done just yet, and the players are way too far away. But what a fake out by Smart Omega. Everybody doubles back down for that B control point instead. And this is going to be quite a GG for A la madre, sí empezó, loco. En el Bravo Stream. But two quadrants taken away from En B su momento, loco. makes this match so much more difficult for Stamina to control. Yeah, obviously, Smart Omega just needing one more segment. Espérate, que me tengo que abrir otro YouTube más, loco. Narc's gonna be able to find some Bruh. way in this open stairs, pushing up the mid map. This gonna be another one. Gets the double, but now finally shot down by Risky with that CBR4. And here's the top part. Sorry, no creí en ti, No creí en ti, loco. Perdón por no creer en ti. Eres un cielo. Y pues este no lo van a comentar, ¿verdad? Ok, Nova contra Luminosity. Ya jugó Luis. Nova ganó la de Europa, loco. Está jugando Jisoo, diario es el GS. El Jisoo está jugando por el Washi. No sé, porque Washi me parecía uno de los más constantes ahí, Quizás lo pongan para el BD. Pero creo que solo se puede hacer un cambio, loco. Entonces, si ponen a Washi para el BD, el Washi tiene que jugar el control también. Bueno, así era en fase 4. Sí, ese equipo con Jisoo es la hostia, loco. Oh, qué vergüenza le están metiendo, loco. ¿No la están transmitiendo en la global o qué? En la de Brasil. No, están troleando luego la gente de la global. Igual, ¿y tú qué sabes, loco? Nova ganó en la de Europa.
¿O fue estamina? ¿Fue Nova o estamina? El Saturn es español, ¿verdad? Esa limpieza de Envy estuvo... No, amigo, cabrón. El control de mapa, loco, que tienen esa gente, loco. Hombre. ¿Qué pido con eso, cabrón? Cabrón, paren esta matanza, amigo. Esta mina ganó la de Europa, 4-2. Ok, muchas gracias por los datos, papi. Y el Saturn ya lo había visto, ya también juega muy bien. Luminosity Inco para la final. Pero de grupos, ¿no? No, no creo que Luminosity Inco, cabrón. Sí, Luminosity está ahora creyéndose bien bequillas contra Nova, loco. Pero cuando les toque un equipo... Cuando les toque Tribe, ahí se cagan encima, loco. Hacen pipí, loco. Pero quizás no, tienen al Jisoo, el Jisoo no es fino. Ya tienen la rotación. Bueno, el Jisoo. Qué bueno es el Jisoo, loco. Jisoo juega muy inteligente, loco. No, amigo, qué vergüenza, loco. Sí, ese mismo era yo, Edson. Sí, Luminosity era UD. No, amigo, loco. Que demasiado dominante, loco. Esa partida, loco, estuvo demasiado dominada por... Y estos güeyes están mostrando el Rockfon, loco. Diablos del Rockfon. ¿Y esa manito? Y por ahí se viene Skate contra Oh Mighty. Así que compartan el directito, caballero. Pero compartan. Pero compartan, brother. ¡Oh! Ah, no, estos son los highlights. Me asustaron, cabrón. Estos eran los highlights de la fase 4. Yo dije, ¡oh! ¡Oh! Está jugando los atrás, caballero. Bueno, ya no hay más nada hasta que pongan la segunda partida. Yo compartí en el grupo de Free Fire. Tengo todos los directos todavía. Esto aquí, caballito. Verga do Monkey. Eu confio, manito. Ogro tem cara que pegada mulher antigamente. Narra Roy. KKKKK. Bello ogro. Sofá. Quiero a Joy. Joy é melhor. Confio, Joy. Manda salve. Tá bom. Cadê jogo?
Mas cai o jogo. Quiero ver isso. Loco, ya dejen de ilusionar con esa fase 4, loco. Ah, ya, mira, ya. Veide, Luminosity contra Nova. Yo digo que trae 7, ¿tú crees? ¿Tú crees, caballita? Trae. Trae ganando. Chinga. ¿En qué canal? ¿En qué canal, mentirosos? ¿En qué canal, mentirosiños? Drive 2-0. Y todavía ni juegan, loco. Lo están presentando ahora, loco. Qué mentirosos son, loco. Eran highlights, loco. De la fase 4. La de Drive está mejor, yo sé, loco. ¡Uy! La de Drive está fina. La de Drive está fina, caballito. La de Drive va a explotar esa madre, loco. Mira este, loco. Qué bonito, loco. Me avisan cuando empieza la de Drive, ¿ok? El Rocato está follándose a una cabra, loco. No sé qué pedo, loco. Wolves ya jugó, sí, ganó 3-1 o 3-0. 3-0 creo. El Q9 parece que tiene bastante dinero, ¿eh? Parece que es una organización con mucho dinero, loco, porque los presentan y mira cómo llegaron, luego al aeropuerto, luego todo el mundo con tremendo flow. Parece que hay dinero ahí en esa organización, ¿eh? Bueno, igual ahí como yo creo que si no entendí mal, luego los traspasos allá valen, en China valen $10,000, loco, por jugador. Ahí hay un chingo de dinero, loco, de por medio. Juega mucho Luminosity. Norteamérica, papi. Norteamérica on top. Mira eso, loco, como los limpian, loco. Mira eso, cabrón. ¿Qué es esto, amigo? ¿What? Yo llego a estar en presencial, pum, amenazo a los equipos que si ganan. Partido no vale pop. Ya comienza el Q9. Todavía. Y por aquí veo algo, loco, ¿eh? Ah, es de Luminosity. Ey, por aquí veo Stamina versus Omega, pap. Loco, Luminosity le está dando tremenda verguiza, loco. Avisen, cuando empiece la de drive, loco. Estoy viéndome esta verguiza, loco. Vente de Discord, maguito. La Avenida está durmiendo. Está mi vida. Vente al Discord, dude. Llegamos. Ah, dímelo, cabezadilla. El diólogo. El dios, weón. ¿Viste la verguiza que le está metiendo por Luminosity a Nova, loco? Ah, pero es que era de esperarse. ¿Ese no va de EU? Sí. Nacho, sí, loco, esos de EU están bien flojos, man. ¿No viste? Ey, ¿viste los de Nax? No mames. Le ganó Mighty también. Le ganó Omega. Omega, cabrón, 3-0, loco, easy, bro. Cabrón, como yo te dije, loco, pap, nosotros llegamos a estar a la Mundial, pap, amenazamos a todos los equipos, mira, cabrones, nos ganan, le partimos la madre afuera, cabrón, pap, nos respetan, pap, ganamos top 1, papi, fácil, Mundial, ganamos, cabrón.
Lo que Simple, están cabrón. haciendo aquí, loco. Traen un desmadre, loco, en los directos. Se Es que, miran loco, bien tienen como finos 3 los lobos, directos. No Tienen como 3 o 4 tienen directos, 5 creo. directos, loco. El Dios, loco. Mira el Jisoo, Chacho, loco. cabrón, esta va a estar buena. ¿Estás jugando el Jesus? No, el Jisoo es Imanía, loco. Ah. Ah. Es Jesucristo, es Jesucristo. Jesucristo, loco. Hay 5 directos, Hey. Y ninguno enseña nada, loco. Tanto el tiempo lo Hacho, están papi, hablando, loco. yo estoy en la camita, pap. Hacho, puesto con el TV, tú sabes, el garete. Ah, cabrón, me acosté tarde ayer. Si me hubiera acostado temprano, me hubiera puesto el directo. A hacer directo. Pero tú sabes, Yo sí me loco. acosté tempranito, loco. Me levanté tempranito. Cabrón, yo me acosté a las 5 de la mañana, loco. El garete, bro. Tú sabes, día que andamos al garete. No hubo ni un solo match, loco. Ya que mira cómo los detrás se están sentando, loco. Mira el Yes, loco. ¿Cómo tú crees que juegue Yes en presencial, loco? No sé, loco. Yo digo que van a perder, cabrón. Sí, pero el Yes nunca ha jugado a pin bajito, ¿eh? A lo mejor juega mal, cabrón. No te creas, loco. Es que es lo que te digo, man. Se acostumbra a pin alto, cabrón. ¡Pap! Cuando te vean que te deletan en 2 segundos, ¡pap! Tienes que apretar el culo, cabrón. Tú sabes. Digo, va a estar bueno el enfrentamiento trae Kuno. Pasa, loco. Yo digo que pierde a Tribe para vacilar un rato, para que... Es que, mira, si pierde a Tribe, cabrón, va a ser como que tipo, cabrón, un shock, cabrón. Un shock, sí. Te va a choquear a todo el mundo, loco. Ujú. Y ellos mismos se van a choquear también, loco. Sí, cabrón. Hacho, imagínate tú pones jugar la primera partida, cabrón, y perder, loco. Hacho, cabrón, eso te da... Hacho, loco, la piel. Pero cabrón, te da ¿te cáncer. acuerdas la primera vez que Travis perdió en la primera ronda, loco? Esa fue hace como 2 años atrás, 1 año atrás. Creo que fue la primera champ, loco. O la segunda. Sí, que estaban en loser, Y perdieron en la primera ronda, loco. Sí, pero loco, eso no volvió a pasar, si te diste cuenta, man. Entonces creo que no han estado en una posición así igual. ¿Entiendo qué te digo? Ujú. Entonces, no sé, habría que ver, loco, pero yo digo que Kunai está fino. Yo digo que Kunai va a ponerlo a respetar, loco. Dice Parka, Ojalá que dile estén, Jis- mira, la verdad, ojalá que estén al mismo nivel, loco. La verdad, loco. Y se den buenas partidas. Más que gane cualquiera, pero que se den buenas partidas, ¿entiendes? Es que los chinitos no los estoy viendo tan potentes, Wolf al principio empezó flojísimo, loco. El hardpoint le metieron una vergüenza, loco. Ese yo no lo vi. Cabrón, yo me levanté viendo la de New York Subliner, cabrón. Eso sí, les metieron una vergüenza en BID y en control, ¿eh? Y remontaron la partida, loco. Remontaron la ronda. Wolf. Ah, Wolf, sí. Y Wolf es el segundo mejor. Kuno es el mejor. Sí. Dile a Jesus que no sirve. Al JR6677. No anda por aquí, él se pierde. Jeff va a romperla, ya verán. Con pin bajito va a ser como Dios o Goku fase Dios. Cabrón, y Lo que ahora le viene y veo. queda. Cabrón, ¿tú te imaginas ver a esta gente detrás, cabrón, negativísima, cabrón, abajo? A la Mira. bestia, estaría a otro nivel, loco. Mira, yo te voy a decir algo, loco. A lo mejor ganan en Hardpoint, loco, pero el PID yo creo que no lo van a ganar, loco. ¿Tú crees? Es que los Cabrón, chinos imagínate están que finos en gane. BID, loco. Cabrón, pero son chinos, esa gente. Los de Sí, Kunai. chino, Cabrón, chino. lo malo de esa gente es que no tienen el reglamento de ellos distinto, cabrón. Eso es lo malo, loco. Sí, pero en BID, Tienen que esa adaptarse gente... al reglamento de acá, loco. Así que lo más probable es que pierdan, cabrón. Es que los snipers esos en BID no fallan, loco. Sí, Igual, pero hay que ver el posicionamiento que usan en contra del posicionamiento que usamos nosotros los DNA, cabrón. Porque acuérdate que también. los chinitos tienen la manera de jugar de ellos. Entonces, por ejemplo, ellos ya se conocen unos a otros. Por ejemplo, entonces la manera de jugar es distinta a la de acá. Y saben los picks. Exacto, entonces cuando Tribe, loco, cuando empiece a Tribe a piquear lugares que obviamente el otro equipo no está acostumbrado, que esa es la sorpresa en realidad, por eso es la mundial, loco, porque pues, ya al final va a tocarte contra gente que no ha jugado nunca. Entonces ya vas a ver cosas distintas, loco, cabrón. Como por ejemplo, viste de Godlight, cabrón, cómo le pushaban el respawn a New York, cabrón, bien asqueroso, loco.
Cabrón, literalmente había un tipo que se metió a Blue, cabrón, y dio la vuelta por todo Blue, cabrón, como si nada, loco. De Gold cabrón. Y mató como a 2, loco. Yo no sé. Se metió ahí al garete, cabrón. Y Igual no se dio cuenta. los Stamina estaban jugando bien agresivos, BD, loco, ¿eh? Súper agresivo, loco. De que Sí, humo en medio y puchando completo hasta Sí. hasta larga, cabrón. Déjame llevar esto a la cocina. Vengo ahora, cual. Dale. El mejor comentarista culo de oso. ¿Qué mirás, vos? Anda para allá, vos. ¿Por qué Ferg no juega con esos competitivos? Porque Ferg es creador de contenido, pa. COD Mobile chino es diferente al global, no hay nerfeos. Recuerda el font. Bueno, también el font, loco. ¿Qué pedo con Rocky, loco? Follándose la cabra, loco. Ey. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, Rocky? Follándose a la cabra, loco, el Rocky, loco. Y loco, están jugando un juego. Están jugando a alguien, loco, ¿eh? Están jugando a los de Luminosity, loco, pero no lo muestran, loco. Lo que te digo. Ya estoy aquí. Pero también voy a abrir este de Charlie, loco, sí. Ya lo arreglé. Mira, voy a abrir este de Bravo aquí. Cabrón. No fue el audio. Y voy a abrir este de Charlie, cabrón. Cabrón, muteé esto, ahora sí, ¿verdad? Ya. No, siempre te escuchaste, ¿no? Es que yo no te escuchaba, yo decía, Dios, ¿qué pasó? Y fue que muteé sin querer el volumen de mi PC completa, loco, bota con un botón. ¿Sabes qué? Pero ¿sabes lo que yo digo? Es como lo digo del ping, papi. Cuando tú juegas con alto ping, loco, por ejemplo, tu servidor, loco, es como inestable, loco, un poco. Entonces yo creo que por eso es que a veces es bien difícil matar a Yes, loco. Y al final le beneficia a él, loco, ¿entiendes? No sé, loco. Y andar haciendo prefire, loco, con ese ping, cabrón, te desarrolla más, loco. Ey, pero chécate esto. Drive estaba jugando con el Rockphone, loco, pero creo que los chinos han estado jugando con el vivo, ¿eh? Sí. Pero se supone que ellos juegan con Rock también, loco. Sí, pero, o sea, no sé si le habrán dado Rockphone para practicar, loco, antes, ¿sabes? No, mames. Si no, eso va a ser tremenda desventaja. ¿Por qué? ¿Por los 120 tú dices? Pues para acostumbrarse al nuevo teléfono en un día, en menos de un día. Bueno, eso sí, loco. Después están como yo, cabrón. ¿Cuál tú estás viendo, loco? Yo estoy viendo uno que se llama... Para ver los mismos, loco, para reaccionar ahí, papi, tú sabes, papi, entretener al público, papi, tú sabes, Si quieres te comparto por aquí, loco. Ah, bueno, pues dale. Aquí está, la computadora me va a explotar, loco, ¿eh? Porque... ¿De verdad? Tengo 2, 4, pero si ves que te va a explotar, loco, pues... No, tranqui, loco. ahí lo tenemos aquí 1 giga. El Dios, loco. Tenemos 1 giga de caca. A la bestia, me aguanta. Cabrón, ya va a empezar la de Drive, yo creo, ¿eh? A ver. Y la logo. Que la de Luminosity no anda tan cool, la verdad. Está buena, pero no tanto. Va a estar mejor la de Drive, loco, yo digo. Vamos a... ¿Sabes? Pues mientras. Eso sí, están reiniciando cantidad los BID, loco. No sé qué problema tienen en producción. Que ponen los BID sin extra time. ¿Serio? Sí, cabrón. Y después tienen que irse a un partido y jugar. Ah, sí. Tiene que irse extra, loco. Y si subes, tiene que seguir su... Diablo, que lo que era, man. Tienen que jugar un match y el que primero llegue a 4 rondas gana, cabrón. Que le quiten el lobby el que está manejando, el no es garete, brother. Hacho. Y se está fumando de la que estaba fumando Bray y Real ayer, loco. Cabrón, está inhalando de la mía, cabrón, de la nariz, cabrón. No tiene...
De la que ese estaba fumando él en el cuartito con Brian Ría, Cabrón, andaba en un cuartito medicinal. Andaban con la medicinal, cabrón. Sí, no, señores. ¿Cuál toca? Ey, toca, mira, cabrón, yo no veo, yo estoy viendo la de... Tú estás viendo la misma que yo, ¿verdad? Pues la de Bravo, ¿no? Sí, ya va a empezar la de Drive, chécate, loco, mira los mapas. Sí, sí. Up, cabrón, raid, fighting, ya. Papi, esa va a estar buena. El Dios, loco. Esa va a estar fina, ¿eh? El Dios, loco. ¿Qué va? Y el Jesus Cabrón, contra nosotros el vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí el año que viene, papi. Me voy a ver cara a cara con los chinos, cabrón. Ya ganó Luminosity el BD también, loco. Se salieron, loco. Eso es que lo pusieron mal, loco. What the fuck. No, eso es lo que te digo, que lo ponen primero unas rondas y luego otras. Y hacen un desmadre, loco. What the fuck, loco. Mira, cabrón, y luego ponen Pero You're ¿qué watching, eso, loco, cabrón? que se Esa vayan a la cosa, loco. mierda, cabrón. No, me están troleando, cabrón. Dios, loco. Están troleando, loco. Mira esto, loco, transmitiendo aquí. Y va súper atrasado, ya todo eso lo vi, loco. Eso que arena, loco, con razón. ¡El Dios, Jesucristo! Ese me cae bien. Ese giro me cae buena gente, ese man, loco. Cae muy bien, loco. Y ya va a empezar, ¿eh? Ya va a empezar. Sí, va a estar bueno. ¡Que aguanten el ano! Y ya empezó, cabrón. Cabrón, soy yo. El Jesse se mueve cada vez que le disparan, cabrón. En vida real, cabrón. They have done exactly that. So lots of trigs in play for Q9. A little bit of a slow start, but the kills starting to come through. They're able to find the break right here and some solid map control. Los chinitos están usando rock. Mira Marchi, mira Marchi, mira Marchi. He's able to find 4 early kills, and I've heard a lot of Sí, están jugando con rock. sí, talk about his dominance and how Los chinitos, difficult los chinitos, cuidado con los chinitos, cabrón. Te van a meter el chincún. Compartan esta mierda, chat, que ya se prendió esta mierda, loco. Este es uno de los buenos enfrentamientos. Y se lo culió el chino, loco. Cabrón, el Jet no le dio break al chino, cabrón. Pero tiene respawn, tiene respawn, tiene respawn. Mira Trae lo que está haciendo, cabrón. Le van a hacer un bridge, cabrón, bien feo, loco. Y ya agarraron el respawn ahí ya. Sí. Qué bueno el chinito este, cabrón, de Bonnie. De medio, cabrón. ¿Cómo le rompieron de nuevo el punto, loco? Cabrón, los chinos andan finos. Está fino este match, Empezaron agresivos, y de ver el Bake, El Bake se pidió el rock con blanco, ¿qué? Todo el mundo con rojo negro y él con el rojo blanco. Ojo, el Bake abrió el mapa y lo dejó abierto. Cérralo, cabrón. Intentó. Cabrón, están bajos de KD, loco, todos, cabrón, por lo que veo. El tech. Y tiene la rotación los chinitos, Sí. Y tienen todo el control de mapa, Tienen todo el control de mapa. Tienen todo el control de mapa, Oh. Andan ahí. No, pero buen break ahí que hicieron. Sí. Uy, el Tectonic, cabrón. Sacaron los operadores, cabrón. Tony ya empezó con la racha. El Marchi también, Sí, el Marchi también. Mira cómo se hablan, cabrón. ¿Viste cómo se hablan? Sí. El diablo. El Tony anda bien agresivo, cabrón. Sí, es que, papi.
Cabrón, Testoni se ve de que cuando pierden, cabrón, te mete un manoplazo de atrás, cabrón. ¡Ah, cabrón! ¡Ponte serio! Sí, Testoni siempre se la hace de pedo al bolo, loco. ¿Sabes? Cada vez que la mano caga. esa, cabrón. Cacho, que esa mano debe pesarle como 20 kilos, cabrón. ¡Pum! Te mete un manoplazo por la parte de atrás del cuello, Eso cabrón. es una pierna de puerco, loco, lo que tiene ahí en la mano, loco. Cabrón, ponte a jugar, cabrón, y deja la mierda, cabrón. A ver, los chinitos empezaron fuerte, pero ahora Y ya trae agarrado control, cabrón. ya agarraron confianza, Ese es el loco. problema, cabrón. Es que Ray agarra control, cabrón. Diablo, ese tipo está disparando sin apuntar el bolo, cabrón. Pero no se pueden confiar, cabrón, porque, papi, tú nunca sabes, loco. Van a dar remontada, cabrón. Esto no apenas comienza, loco. For the time being, but with only 15 seconds left to be gained right here, you gotta focus on that rotation up to P5. Y casi se culea el Jeff allí también. Not being taken right now by Q9, but as I El said, Tech es bien rata, cabrón, para jugar. Está bien rica, loco. Mira qué linda se ve, loco. Esa es la azulita de torneo. Todavía está usando la Kilo, cabrón. El Tech, cabrón. Pensaba que iba a usar la Krieg, cabrón. Mira el baggy, cabrón. Es que la Krieg está a otro nivel, parca, cabrón. So much gun skill on this. Yo estoy usando pura Krieg, cabrón, en todas las partidas también, cabrón. Está demasiado de dura, loco. Hacho, el Jess, cabrón. Mira el Jess, el KD de Jess, cabrón. Tiene 17 ya, cabrón. 18. El Dios, loco. Que ya mira el control que... el trae lo que hace es que agarra un chingo de control de mapa, loco. Cabrón, ellos hacen los picks perfectos. Ellos no se sobreextienden, cabrón. Fíjate que, mira, estaban ahí los de cocina. Tenían sixes controlados. Y literal, el que entraba por doble o pilares se moría, loco. Porque los de puntos nada más se tienen que enfocar en doble o pilares. Y tienen la rotación ya, pap. Chinitos están cagados, cabrón. Están llenos de chingún, cabrón. No, pero la pueden remontar todavía, cabrón. Tienen que meter presión porque andan al garete, bro. Andan pensando en cucaracha, cabrón. ¿Qué está pasando aquí? Cabrón. Cabrón, ¿quién grita cada vez que te mata a alguien, cabrón? Loco, no falla, cabrón. Mata a uno. ¡Oh! Mata a otro. ¡Oh! Cabrón, hay alguien ahí que es fanático full de Tech, loco. A la madre, Tech, el Arch, loco. Ojo la remontada, cabrón. Cuidado. Tío, el Tech se hizo a 3, cabrón. Ay, qué buena, loco. Ay, loco, que los chinos tiran mucha mierda. ¡Uy, qué bueno el gordito, cabrón! Un gordito contra gordito, ¿qué? Ah. Otro que también juega muy bien es el Hinul ese, loco. Hinul, loco. Hinul, loco. Que lleva 17 kills. Te la lleva, papi. Qué buena, loco. Cabrón, están prendiendo motores los chinos. Están prendiendo motores. Los chinos se están emocionando, cabrón. Oh, ya, Mira cómo hace Prefire, mira cómo hace Prefire. Tiene que sacarle value ese. Uy. Ah, estaba muy lejos. Ya le queda el Puri, cabrón. Yo pienso que si pierde esta partida otra vez por los operadores, cabrón. Los operadores están muy mierda, loco, de verdad. A la madre se lo culió. Uy, el Jess. No, lo van a matar ahí. El Jess. Uy, no. Ya lo que están todos ahí, cabrón. Que tiene el respawn, loco. Pero mira Kunai, cabrón. Kunai está en money, cabrón, todo el tiempo, loco. No hay uno en money, mira, todo el tiempo en money, pop. El problema es que también Tribe siempre tiene respawn de atrás, loco. Siempre. Cabrón, Kunai tiene que holdearle eso. Mira ese en hotel, cabrón. Mira lo organizadito que rotan, loco. Mira la rata esta. No mames. Ah, es que estaba haciendo wallbang, cabrón. Uy, se lo llevó. Cabrón, cambió de clase para tener otro operador, cabrón. El chinito, cabrón. Qué rata, cabrón. No, se lo culió de Jim, cabrón. Qué buen timing ahí, ¿Qué haces, loco? Está atrás tuyo. Cabrón, está ciego, cabrón.
Es verdad lo que tú dices, loco, están cagados, loco. Y están cagados, cabrón. Sacaron PEM los chinos, cabrón. 2 points left. Contest for just about half a second. Tony. La madre, ya, tranquilo, papi, tranquilo. And this is what we have seen El Jesus, cabrón. Ah, lo dejó plantado, cabrón. Ah, the breaks are just so clean. ya, los chinos, cabrón, están sudando la gota gorda, loco. In garage where it's supposed to be the hardest to go and break, they cover all Él se la rifó el baggy, hecho el Jess, cabrón. Mira el cadete del Jess, cabrón. It wasn't close. Tribe was in control the entire time. There were some points it looked like Q9 might be able to flip the momentum a little bit, but there was not a single. Te dije, loco, Jess está cabroncito también, loco. Ah, pues siempre ha estado así, cabrón. Pero el que te decía es ese, mira, el que quedó MVP de los chinitos. Ese tipo siempre juega bien, loco. Ah, el Nilu ese. Sí, ese tipo siempre juega bien contra todos los equipos, loco. Es el capitán de ese equipo. Pero es igual que como está Tony, loco, que se emociona así y cabrón, mira salta. Tony, ya le dieron un documento, cabrón. Mira, cállese, cabrón. No puede estar gritando aquí, cabrón. Contrólate, vamos, fírmame aquí, cabrón, que me leíste los términos. Cabrón, fírmame aquí. Cabrón, fírmame aquí, ven acá. Now, coming into this, I did expect Tribe to win map 1. We talked about they're a hard point team. Q9's in El BD es lo que va a estar bueno, loco. We see Tribe take the S&D. Vamos a ver si... Yo digo que como te dije, loco, fíjate, los chinos cogieron... Mira, vamos a analizar. Análisis con Parque y Mago. Mira, nosotros, si ponemos a pensar, loco, el hardpoint, loco, al principio estaban cagados, cabrón. Después fue como que prendieron los motorcitos un poquito los chinitos, pap, como que se pusieron medio... Pero realmente, loco, yo pienso que si ellos se hubieran soltado desde el principio, hubiera estado más reñida la partida, la verdad, loco. Porque al principio como que se le vio mucha desventaja, ¿lo entiendes? Es que también yo digo, si los chinitos se van a loser, también van a aprender, loco, también. Sí, es aguantar presión, loco, más que otra cosa, loco. Y tienen todavía el sábado y el domingo para hacer cosas. ¿De verdad? Bueno, a ver, no. Si ellos pierden, si tú pierdes 2 veces te eliminas, yo creo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, si pierdes ahora y loser. Pasan 2 nada más del grupo, pero de ahí en ese grupo está nada más Q9 y Tribe. O sea, ellos dos van a pasar. ¿En serio? ¿Pero qué pasa con los otros equipos? Los otros son INF y un equipo japonés que ese no va a meter ni que iba a nada. estar buena también, loco. Estás jugando INF, no hay tiempo para INF si estás jugando aquí los dioses, loco. Teca aquí, yo no tengo tiempo para otra cosa, man. Mira, papi, hay que cuadrarnos. Está bien sudado, está bien sudado, cabrón. Tenemos que hacer una estrategia, coman su chicle, papi, y prepárense. Los chinos están cagados, loco. Sí, pero a lo mejor sacan el modo diablo, loco, quién sabe, man. Si los chinos ganan el BD, yo digo que se emocionan y pueden ganar el control también. Sí. Pero yo, mira, si es lo que yo pienso, loco. Yo pienso que si los chinos ganan el BD, que no creo. No creo por qué, porque, cabrón, juegan muy distinto, man. ¿Entiendes? Eso es lo que yo pienso, loco. Y aparte China, recuerda que los reglamentos de ellos son todos distintos, cabrón. En China se van a tirar hasta tu madre, cabrón, en 4, loco, ¿entiendes? Tipo, cabrón, en China no hay trophy, yo creo, ¿verdad? Si no me equivoco, la versión china, cabrón. Sí, ya están usando el trophy. Sí, pero, o sea, me refiero cuando yo veía los torneos de allá, loco, no tenían trophy, cabrón. Y jugaban con Molotov y todo, cabrón. Jugaban al garete, cabrón, con Percy, cabrón. Los veía con Vito, el cabrón, diablo. Sí, pero ya llevan ya como mes y medio ya que están jugando. Sí, pero, cabrón, bueno, también mes y medio. Sí. Cabrón, comparado con Tribe que lleva siglos, cabrón. O sea, está pelado, loco, en verdad. Yo digo que los equipos que le van a dar pelea son los equipos que ya llevan la regla a dominar, cabrón. Como que Skate, cabrón, por ejemplo. Cabrón, ese Skate, cabrón. Yo digo que Skate va a estar a otro nivel, cabrón. Mira este con los bastones, cabrón. Vamos a ver. Inco también, loco, está fino. Inco no sé, Inco no lo he visto jugar, loco. Pero yo digo que también, cabrón. Lucasín está ahorita que está a fuego por los ojos, cabrón. Mira para aquí, cabrón.
Mira, viste que el Baggy... Uy, mira, lo puso por medio, cabrón. Eso sí, los chinitos juegan bien agresivo, loco. Mira esa mierda de push, No, loco. el bolo es bueno. El bolo holdea bien, cabrón, en la sniper, cabrón. Mira, el bolo se queda ahí, cabrón. Él puede estar toda la partida ahí, cabrón. Atrás de América, cabrón. Map number 1. We did see a really aggressive push into some unusual angles. To be honest, from what I've seen of the Chinese teams, they don't have a ton of firing range. Search and Qué buena granada, loco. showing right now. Y se lo llevó otra granada más. Mira, cabrón, con esa almohada, cabrón. Tú viniste, ¿sabes? Te vino a dormir. Que te mirara, pap. Qué raro, loco. ¿Qué es lo que tienen ahí, loco? ¿Es como un iPad o qué? Sí, parece, no sé qué es. Parece un iPad, yo creo que sí es un iPad, loco. Está orándola al chingún, cabrón. Mira, a Buda, cabrón, Buda. Yeah, I mean, they have Dame fuerza, solid map cabrón. control. We had Island push all the way up into trailer. And to be honest, the weirdest thing is that Tribe didn't have anybody in trailer, but they were able to bait them into that aggression and catching them off guard because naturally. Mira este cabrón de larga, cabrón. Mira cómo pushea, cabrón. Exactly that. He finds one before getting El de larga, cabrón, pushea sin miedo, cabrón. Ya le metí un headshot. Mira el bolo, cabrón. Tiene un headshot, cabrón. Ve, el bolo está ahí, cabrón. Él se queda ahí, loco. No sale de ahí, loco. Literal, loco. Uy. Not able to find the timing over top the bomb head glitch, and now it's a little bit of a waiting game, but Uling gonna get dropped right there. It's all queda el mejor de... Ay, atrás Y el bolo ni se mueve, Atrás tuyo, cabrón. Atrás tuyo, cabrón. Pero si lo mata, cabrón. Casi. Casi, cabrón. Le quitó la mitad, cabrón. That was beautiful. That was a really good take, especially being very passive, knowing very well that you mentioned it before. That Yo no puedo jugar como ellos juegan, cabrón, con los codos en la mesa. No, yo tampoco, loco. Yo tengo que estar como Cabrón, aguantando los yo tengo ríos. que estar recostadito, pap. Diablo. Con los codos en la mesa, loco. Yo tengo que jugar así, con teléfono alzadito, pero recostado, ¿entiendes? No, diablo, la Nate, cabrón. Esta gente, cabrón, lo que te digo, no tiran trophy, cabrón. Mira, ya han muerto como 3 veces con Nate, cabrón. Eso no se ve casi, cabrón. ¿Cuándo tú ves kill con Nate, cabrón, en torneo, cabrón? Casi nunca, cabrón. Y se los están comiendo vivos, Ya como le pusieron por medio, loco. Bolo, cabrón. Están cagadísimos los chinos, loco. Sí, no, yo lo que te digo, man. Queda el tango, weón. Dios, weón. Pero fíjate que ellos no se separan, loco, Bueno, ahora mismo, como están posicionados, nada más, es que lo que tienen que hacer es esperar, cabrón. Pero que te digo, ahí estuviera Bryce pushando al tipo de jungla, se lo mataba a Bryce. Venía Rías detrás, baiteándolo, mataba. Cabrón, el de esto es una la Cris, loco. Yeah, right now he's just playing the way. Hacho, el cabrón está esperando, pero es que no se van a mover, cabrón. Mira, lo vio, cabrón. Lo vio, cabrón. Imagina que sale el 1 versus 5, loco. Cabrón, ya lo vio. ¿Sí lo vio? Sí, al de la caja sí lo vio. No lo vio, what the fuck. Ey, pero fue mal timing porque se pudo haber matado al de jungla. Cabrón, el de jungla, es lo que te digo. Si se hubiera quedado un segundo más, lo hubiera visto el de jungla, lo hubiera matado, loco. Hubiera sido un 1 versus 2, loco. The timing of that, when he barely saw Marshy, didn't see him, unfortunately, he could have won that gunfight easily. El bait parece loquito, cabrón. Again, it's just really hard in Ese that pastillero, high loco. situation that Q9 is Cabrón, right ¿sabes now. qué me recuerda ahí, cabrón? Cuando uno va a la India, cabrón, te ve un indio por ahí, cabrón. Eso es que pasan por ahí, cabrón. Porque todos son iguales, cabrón. Los indios se van todos igualitos, man. Da mucha risa. Ese pucheo por el medio fue una mierda, loco. Y sin humo, cabrón. El humo lo tiró, cabrón, el humo lo tiró después que corrió por todo medio, cabrón. Corrió por todo medio y después tiró el humo. Para asegurarlo. Y no caminan, loco.
They're pulling out everything they possibly can to try to get the win right here, but Cabrón, lo tienen loco. ¡Ay, el Pepe! ¡Qué susto, cabrón! ¡Qué feo eres, cabrón! ¿Qué les dije, güey? ¿Qué les dije, güey? Cabrón, yo dije que los chinos no van a dar liga, cabrón. Los que van a dar liga, cabrón, son la gente que tienen reglas, cabrón, que son de competición. Los brasileños, pa. Los brasileños son los únicos que pueden ganar. No, no son los únicos. No son los únicos. Hay otro equipo, hay otro de otro región. ¿Cuáles son? Los que tienen reglamento de scrim también. Almighty, cabrón. Los de Snoopy, los de Whoopi, cabrón, creo que. No, los de Haven. Heaven, perdón. Son los de Skate. Skate, cabrón, que Skate va a estar al otro nivel, cabrón. Uno versus uno. No, el chino, cabrón. El cabrón, están cagados los chinos, cabrón. Están llenos de mierda, loco. Están fumando porro, cabrón, en la esquina, cabrón. Chinos, parca. ¿Qué? Yo no sé cómo mierda, cabrón, yo no sé cómo mierda el Machi puede tener un bigote así, cabrón. Es que yo no puedo, cabrón. Mira cáncer eso, cabrón. ¡Diablo! Pero es un dios, loco, es un dios. Lo importante. Uy, qué buena el Machi, cabrón. De lo culio, cabrón. Metió clase de guantazo, cabrón, que lo Casi se lo mata, pero casi se lo lleva, Sí, casi, es que hizo el slide, cabrón, innecesario en vez de hacer prefire y ya, de quedarse disparando. Imagínate que remonten. ¿Te imaginas? Nah. Está pelado. Que esos chinitos juegan rápido cantidad, loco, si te diste cuenta. ¡Pop! ¡Ay, bendito! We've seen him do some crazy things. Vamos a ver el Try to Diop Tech. 1v3 with this little time to work with just doesn't seem super Se la hace. doable. So No he's gonna be able to mames. find one onto D-Chen right there. Que acabo de Pushes verlo, down. ¿no? He's got time to work with, but that's two nasty Cabrón, le voy a glitches picar con that la he's got to kill. deal with right there. Damn, shuts him No, down. si lo hubiera picado con la kill, lo hubiera sacado de No Hecklich. longer in play. Sí o sí. Some signs Con el aim que tiene ahí Y el Tony, si lo saca. lo sacaba, loco. Agregame el CP de Discord. Es que el único que tiene rol aquí es Bray, no sé qué pedo. Güey, el de Tony no se le muere la mira, loco. Dejen el dude que estamos. Brute force coming in from Tribe Gaming. And not just that, it's the matter of fact that the snipers of Tribe is just a little bit too overwhelming. And the nades, the god nades, the amount of nades that we saw today from Tribe, definitely really impressive to shut down 2-9. Well, A ver si Déjame se le digo, motivan, déjame le digo. cabroncito, los for a big chinos, push man. right here. You still got a Tectonic in the backside they got to deal with, but that's just a trophy. Tech's going to drop right there, and now the aggression's starting to pay off. Tribe not sure how to counter right here. Los chinos. The Q9 Los chinos. go through, but D-Chen's going to drop, and it's going to be a 3v3 with the bomb down right No sé por qué no me han dado admin aquí. Big snipe on Marshy right there, but just like that, 2 versus 2, cabrón. fires back. Ya lo dije Van a ya. pushar la Vic, Bolu, sí, cabrón, yo creo. Remaining. No, se separaron los chinos, panca. Uy, qué bueno el chino, cabrón. Uno versus uno. El Bolu, cabrón. Sniper contra sniper. A huge swing round potentially right there. Y los chinos la tienen plantada. He's not going to peek around quite yet. Uling playing the waiting game. Demasiado obvio esa, ¿no? Ay, Ah, no, qué mierda de. Qué mierda de jugada, cabrón, Yo la acabo de ver, cabrón. Cancerígeno, cancerígeno. Prefiero ver la jugada de Bray, cabrón. Bolu was such a güey, se ve key bien perro player in rojo, that matchup, güey. and he almost got away with one more kill a while ago. But hey, Tang actually almost got that kill. Deja que le pida a Myron ahora Obviously del with break. COD timing, he was right in the back. Es que And de then drama when se they va a went in se van a there unir for todos the esos take, random, he loco. had the boxing gloves out, but then obviously wasn't able to pull out his gun on time. And now we get to see it. Another take coming in from Tribe as we see. Bolu le quedan las gafitas, men. Un ruso con gafas, pap. Cabrón, mira el chino como pucha madera, cabrón. Pero es que lo calean, loco, lo calean. Pero ¿por qué no caminan, loco? Sí, cabrón. ¿Viste ese chino como entró por la ventana como entrando en una iglesia, cabrón? Con Pedro con su casa. Pero es que, loco, ¿qué está pasando, brother? Ah, pero ahí no se coge para esto, yo lo estoy. Just like that, 1v4 once again. Tectonic, he's a great player, but to try to 1v4 in this situation, not going to seem super doable in Tang. Se viene con Cuidado con los chinos, cuidado. But once again, a lot of work to do. Looks like the defense is working out for them just a little bit. A ver, lo Like a agarra bien more extraño el defensive teléfono. team this Sí, time cabrón, around. eso es lo que iba a And now decir for yo, loco. Tribe,
Cabrón, y está bien pegado el teléfono, cabrón. Mira cómo por el bañito, papá. El Dios, lo que tú usando doble flashbang. Ey, lo que sí que hacerlo, cabrón. Everybody A, Q9 sends nobody. Multiple players flood through mid right there. And if we can ¿Quién lleva el the minimap, it might give us a little bit of a better idea. A couple players set up for the flank. Couple making their way. Casi siempre que se lo llevaba era el Finds the opener onto Marshy. Set up on the inside, gonna be able to find se lo culió, cabrón. right there. The angles are too clean. And right now Tribe's got no map control. Dam's gonna Cabrón, los find another chinos one right there. le van a meter el chingún. Claro que los chinos se pusieron chino, loco. ¡Vamos! Son tallados. Cabrón. What a round for both of these teams. Tribe went in there very aggressively going into Alpha, not clearing out any other space on that site. Ya se preocupó, cabrón, ya se preocupó el Marchi. Cabrón, yo me imagino que el Tech tiene amenazado el Marchi. Cabrón, si perdemos te afeito, cabrón. Myron, que escribas en el chat general. Si perdemos te voy a afeitar con una gallina que traje, cabrón. Se lo etiquetes. Y el bigotito está fino, loco. And you got to think whenever it comes to the retake, that puts them in such a rough spot. Obviously, the trophy's down. A ver si le but sale Q9's ahora, a ver si ready le for sale it. ahora. They're just content to go for the 5-man retake every single time. Le dejaron They entrar, feel le dejaron that good entrar. about their map control, and right now, Diablo, ese tipo está viendo get visiones, Tribe cabrón. pushed a little bit further back. They got players on the inside of bathrooms, and Marshy's going to find a big opener. Tech drops another there. Ya le descontaron dos ya. They're going to apply all this pressure from the backside toward American. Es que trae cuando te des cuenta dos, loco, no se deja. Uy, cuidado, el chingón. No, pero es que trae cuando te des cuenta dos al principio, no te deja ya seguir descontando, ¿sabes? Es como que te deja hacerle el comeback esa ronda. One round away from making it a 2-0, and that was a beautiful response from a flank from Q9. Now for Tribe, that is going to be a really good start because they were looking kind of shaky when it comes to the attacking side, but they finally Skate knew that Tribe's probably going to give it away for a retake. versus Almighty. And now that's going to be really big. Ese también está bueno en el match ese, loco. Entonces los de Skate están abajo, ¿no? Están en otro grupo. Ah, están en otro grupo. Diablo, yo quería ver ese Skate versus Tribe, cabrón. Parka, está bien a gusto con el cable conectado abajo, güey. Al chile no me acostumbro. Si estás acostumbrado a cable, no, loco. Yo estoy acostumbrado a cable, por ejemplo. Exacto, y el dedo, y como la mano siempre me caía exacto, ¿sabes? Ahora no. Loco, ¿por qué yo le digo que me tague en general y me tague en rol, cabrón? Look at this aggression coming in from Q9, but there's going to be a lot of trades puso coming Elon through como su as a casa, 3v3 situation. Yo te iba a Is ganar gonna trae, ensue here in caballito, Alpha. no me creíste, me And one aviso. player coming in from Q9 that's on the island and Yo dije que a ver si pierde Tribe, pero yo sabía que ya los chinos. Igual es el primer día, ¿eh? Sí, obvio. Ven acá, Brian. ¿Para qué carajo tú me quitas rol cada vez que tú me das rol? Son órdenes de arriba, loco, nada más me dejan darle, Pero si yo soy creador de contenido, güey, no me quites más rol. Tú tienes rol de creador de contenido, marico. El de creador de contenido puede entrar aquí. No sé. Hola, ¿cómo andan las figuras? Buenos días. Oye, Bray, las fotos que pasaron tuyas por ahí, cabrón, ¿qué cosa es eso? Le sigo. La palga, Such a good readjustment coming in from Q9, being so aggressive after being so passive. Mentira, lo hizo esto. And now, ¿Twitter de being palca? passive for both of these teams, but that also allows ¿Twitter de palca? Q9 to go into jungle, giving that No, information. Jazz gets no, one, pero Tech goes palca down, lo but hizo en Island gets in persona, for the no lo había trade. visto. And now it's just Q9 No, all pero across the no board. asistí. Two Chino. Se viene comeback de los chinos, ¿eh? Get player number 3, that's Papi, yo digo que los chinos le dan el billete. Ese Free Fire es una mierda, loco. Y se enojó Tony, ¿eh? Se enojó Tony, caballito. Oh no, es que se le jodió el Rockfon. Le jodió el Rockfon. Le cusota. Excusa, Tech. Papi, ahorita estabas vacilando y brincando, loco.
Y ahora diga el rock, la configuración del rock. La sensibilidad. Aplicando la palga, aplicando la palga. El chiclecito, pap. Cabrón, si Tribe gana la mundial, cabrón, se va a subir la camisa, cabrón. Yo apuesto, cabrón. Ey, ese vato se parece al Archie, güey. ¿Qué pedo? Y los chinos andan ya bien concentrados, ¿eh? Papi, ese de Tony pesa 450 libras. ¿Estabas Pepe ayer, Pepe? Ven acá, Pepe, ¿quién pesa más, tú o el Tony? Muy flaquito. Es como yo digo, cabrón. Lo que es como yo digo, cabrón. Es pesado, por eso uno falla, cabrón. Nada, pero tú ves a Parka ahí. Parka pesa más que todos nosotros juntos. No creo, Parka debe estar como en 210, lo que yo digo. No, yo estoy en 200, 207. Ah, pues normal, loco. Y yo sé, cabrón, yo lo he visto, cabrón. ¿Es que qué? Yo vi ese huele bicho. Y loco, y esta mierda de... No, cuando yo estaba más flaquito. Pero cuando tú lo viste estaba flaquito. Ahora está... ¿Tú ni me has visto? Bray? No, tampoco así. Yo lo que tengo es pancita. No, ese es de INF contra los japoneses. Y no me se lo está comiendo esa vida que digo. Se pone una pa. Ey, pero los japoneses le ganaron el hardpoint, ¿eh? Sí, lo ganaron. Yo creo que va a traer, papi, es que trae esta muy duro. Cabrón, yo digo que Skate, cabrón. Skate los va a partir, cabrón. Hay que verlo, gallito. No, pero sí, cabrón, según escuché por ahí, que en cosas partidos que a veces, y viceversa. Y lo que pasa con Inco, cabrón, que si Lucas tiene una mala partida, no van a hacer nada, cabrón. Se los digo. Pero según Veteran ayer, el Scale estaba ganando a Tribe, bro. Ese cabrón está haciendo una piqui. ¿Qué diablo? No es lo mismo que le dan en Screen que le dan en las chats. No, obvio. No, también. Cabrón, pero eso le va a aplicar a todos, loco. Eso le aplica a todos, loco. Mira, al menos que tú esperas el que puede ganar, cabrón. Así que. Pero es que esa gente de Tribe está muy confiada. Esa gente te juegan como si fuera un screen, loco. Esa gente está adaptada a la presión. Por eso yo pienso que tiene más chance de que él se impresionen, ¿entiendes? No que le den una pela, loco, sino que le puedan sacar sorpresa, cabrón. Eso es lo que yo digo, man. No, eso sí. Lo que pasa con Tribe es que si le dan unas buenas partidas, luego se van a choquear y van a... Cabrón, cabrón, mírate Tony, cabrón. Están en una partida... no ganaron ni una ronda, cabrón. No, se fueron al garete. Diablo, bro, de la humildad, papi. Es que esa gente, ellos dijeron, vamos a dejarle esta partidita para que la siguiente... Para que te reñido. Skate ganando los Mighty. Está jugando Mighty y Skate, Es que sí le va a ganar más. El diablo ya está como Valo, no sé si... Y Novilla. Oh, mira, Mighty contra Skate, loco. Uy, pon esa. Oh my. Pon esa. Es que lo van a meter, le está metiendo la vergüenza y luego... El garete, tú sabes. La fina con el audio, papi. Sí, le puse el otro... Es que le puse el otro audio para ver cuándo empieza la partida, ¿sabes? Yo tengo un presentimiento que ni Trae ni Inco van a ganar. Bien, yo digo que no van a ganar, cabrón, no van a ganar, cabrón. Ya verás. Y no porque no sean malos, cabrón. No, es que es verdad, yo siento eso también como que es demasiadas veces que ganan para que, o sea, alguien tiene que bajarlo, ¿verdad? Pero es que están demasiado duros, loco. Están demasiado duros, pero se les puede ganar. No se les puede ganar, Inco sí lo puede, yo digo también Trae, yo digo también Trae. De ahí, güey, va a ganar Trae, loco. A huevo, güey. ¿Y UD ganó o perdió? Bueno, el antiguo UD. Luminosity ganó. Ellos tienen roster fácil, los dudes o no. Ganó ya. Ya pasó. Cabrón, el incendio está FK, cabrón. Están 4 vs 5, cabrón. ¿Qué pasó?
Son 4 versus 5, cabrón. Sí, pero eso lo reinician, seguro. ¿Cómo va a renunciar, cabrón? Salieron, cabrón. Claro, si ahorita terminó un mapa Sí, pero eso fue por estadística, eso fue por los settings que lo pusieron mal, loco. Pero en una LAN que se le conecte a alguien, está cabrón. No, pero puede pasar, loco. ¿Tú sabes qué caster yo quiero? En inglés, yo quiero los mejores casters, cabrón. De CPL, güey. Esos casters son otro nivel, cabrón. Mira los grupitos, mira los grupitos. Mira, ya Luminosity ganó. Normal, Ve, Trail la tiene bien fácil, loco. ¿De verdad? Sí. No te creas, cabrón. Tienen ahí NF, loco, que le ganaron los japoneses. Sí, pero no, pero los japoneses, no, pero perdieron el RIP, el BD, loco. Sí, pero perdieron el hardpoint contra los japoneses. El que va a estar bueno va a ser Nizulende contra Omega, ¿eh? Eso también va a estar bueno. Cabrón, Luminosity para salir de ahí, cabrón, contra Skate. Contra Omega. Vale, tal garete. Luminosity es que va a tal garete. Ese sí me va a gustar. ¿Y cuántos clasifican de cada grupo? Creo que 2, ¿no? Dos nada más. Del Ring ya sé que Inco. Hoy se van, a ver, 8 equipos para su casa. 8. ¿Y son 3 días de jornada? Sí. Cobrón, 3 días de jornada y se van 8 hoy. El problema es que el último día, se van para el loser, ¿no? Mira, sí. 8. Mañana se van 4 y el tercer día ya semifinales. No, el tercer día nada más finales, es final nada más. Los últimos 4. O sea, los últimos 4, sí. La final de loser y la final de winner. Semifinal y final. Al garete. Cabrón, ya si empezó Tribe. te lo voy a poner así, si gana Tribe, cabrón, es porque los equipos no tienen el nivel, cabrón, la verdad, loco. Ya empezó Tribe, si estoy en el directo de Tribe. Hacho, tú sabes, mira, ahora yo me pongo a pensar, tú sabes cómo estaría eso, cabrón, si no hubiera luz en bracket. Si no hubiera luz en bracket, ahí la gente se pone nerviosa y se cagan todos, cabrón. Porque cuando tú estás jugando, al menos tú dices, si pierdo, me voy para el loser y tengo oportunidad, ¿sabes? And they've always Pero, been under the si no hubiera shadow of luz en bracket, Tribe these está past cabrón. few years, but looking like they're making their mark here today in day No, pero es que el loser bracket es para asegurar que el mejor equipo gane. But if you are wondering what is happening Sí, right now, pero Tribe el Gaming and loser Q9 puede are venir gonna be having al that winner, reset. atrás, The scoreline is going to be Sí, claro, no, eso es otra oportunidad. Va limpiando. Ahí se muestra más o menos el nivel. El loser es como para demostrar que fue un error lo que perdiste al principio, algo así, ¿entiendes? Como que... Exacto, si perdiste en el winner, perdiste en el bracket de una vez, que de verdad tú... Tiene otra chance para poder demostrar que fueron errores, ¿entiendes? Que Así mismo, errores y que no. también por eso hicieron una fase de grupo esa, loco. Para que pasen los mejores equipos. Que fuera como un mundial, el que gana pasa y el que pierda para su casa. Lo siento los juegos. Y en la vida real así los deportes. El tech, durmiendo, la almohadita. Y el boludo también. El boludo. tiene Cabrón, una almohada, cabrón. Cabrón, el Jesse es el del lado de Bolu. Sí, ese Jess. A la Hacer madre. es feo, ser tetón y esto, mi hermano. No, pero yo creo que más feo está Jess, cabrón. Parece los leones estos que son unos muñecos, loco. ¿No lo has visto, Parece un loco? león, el Jess, cabrón. Parece un leoncito, cabrón. A ver, déjame buscarlo. Cabrón, le dicen, cabrón. Yeah, that's always the thing in our minds is that Parka, we're finally tu novio here Bolu, in ¿cómo LAN and está hoy? let's see ¿Está cerrado o how qué? well put together these Está teams cerrado. go at the face of adversity. And now, speaking of adversity, Ese es tu before we actually novio. hop into A ver, the matchup, I déjame- just want to say that Skate and Almighty that Novio game, Parka. Skate Estará won lleno that la... matchup, but Mira, lo let's take reiniciaron. No, está vacío, está vacío. our match Está vacío. No, lo reinician, pero... Sí, pero tiene que ganar una ronda, creo, los de Tribe. Ujú. Mira dónde están todos los de Tribe, cabrón. Todos en baño, cabrón. Los chinos eso es lo que le pucharon, cabrón, sin... ¡No mames! Uy, Dios mío, me asusté, cabrón. La triple, cabrón.
cabrón. Qué cagadón, qué cagadón ese pucheo, El problema es que ella sabe que está ahí, cabrón. Ese sería el break, cabrón. Cabrón, están defendiendo, cabrón. Loco. Están defendiendo, cabrón. Y no puede ser, cabrón. Esto lo va a ganar este Baggy, cabrón. Cabrón, defendiendo y se pone a pushar el baño, cabrón. Bueno, el null ese ya ha perdido ya uno versus uno contra el Tony. Ahorita. Cabrón, tiene 0 kill, cabrón. ¿Qué me estás diciendo? Ah, bueno, es que también desde el inicio. Y le va a dar la vueltita, ¿eh? Cabrón, se lo va a encontrar de... Oh, la cagó. Ya saben dónde está. Eso se lo hace el chino. Cabrón, imagínate. ¡No mames! Se lo culió. No mames, acaba de regalarle esa ronda, cabrón, el Baggy, cabrón. ¿Qué hace? Era nada más esperarlo, ¿verdad? Cabrón, yo no le hubiera disparado, cabrón. Yo no le hubiera disparado. Yo dejo que baje para rampa. Yo voy a esperar que baje para rampa. No. Tú sabes que el Baggy le disparó un tirito atrás de la espalda. Sí. Cabrón, si no lo hubiera disparado, el chino se hubiera quedado mirando a Citro, cabrón. No, y yo no tampoco me hubiera tirado ahí de ten, loco. No, yo no me hubiese tirado tampoco. Pues la plantó para arriba. No sé para qué. Cabrón, es que esa es la cosa de estar confiado en tu gunfight, cabrón. El Baggy, cabrón, el Baggy. El Baggy es muy Ego Challenge, loco. Es que, cabrón, lo puede hacer, cabrón, ¿entiendes? Entonces tampoco podemos decir, ¿entiendes? Como que... Sí, pero también hay veces que, por ejemplo, hay gunfight que él está a un tiro, loco, y él piquea, ¿sabes? Por lo mismo, loco, porque es bien Ego Challenge. ¡El chino Saitama, cabrón! ¡El chino Saitama, cabrón! Cabrón, lo flashearon a los... Le va. A los 5 a la verga son míos. Haciendo el ego, cabrón. Cabrón, ya sobre el Se prendieron los chinitos, caballita. Mira. Fue la mejor flash que yo he visto, cabrón. Y de todo. Es la mejor flash que yo he visto, lo juro, loco. ¿Por qué me dicen que estén en Discord? Porque no queríamos que estuvieras aquí. Ah, ya, chao. Mentira, Víctor. Ya empataron ahí, ¿no? Después de esa ronda. ¿Pusieron medio? No, loco, es que están jugando agresivo, loco. Cabrón, 3-3, cabrón. Va 3-3, cabrón. Ya se cagaron los de drive ahora, loco. Cabrón, cuidado. Predicciones del maguito, pa. Ahora los cagados son los de drive, loco. Ahora los de cagados son los de drive, caballita. ¿Dónde se metió Pepe? Él va a llegar, estamos aquí, pa. Si esta ronda la ganan los chinos, esta partida va siendo los chinos. Vamos a ver TikTok. Es que se separan mucho también los fucking chinos, eso, cabrón. Qué ansiedad, loco, me dan. ¡Oh! It's now down to a 1v2 for Marshy. We'll see if he can do Cabrón, es que se revelaron, cabrón. Se cabrón. Dije que iba a ganar el BID. Y loco, los chinos están agresivos, loco. Revelaron los chinos, marico. ¿Cuántas partes tiene que ganar en los chinos, cabrón? ¿Por qué la están repitiendo? Porque Tony tuvo problemas con su teléfono. Ya, estaba 6-6. Ahora 7-6. Y ahora... Ya si los chinos ganan esta ronda, ya ganan la partida. Y mira cómo vinieron, cabrón, loco. es que la flash, cabrón. Eso nos hace falta a nosotros en el script. Cabrón, esas flash de los chinos son diosas. Mira, pero ahí tienen que jugarla pasivo, loco. Es que ahí... Y eso no lo saben hacer los chinos, cabrón. El Bolu está cagadísimo, loco, ¿eh? Sí, cabrón. Temblando, cabrón. Mira, Dios mío, espérate que no sé por dónde vienen, cabrón. Los chinos, cabrón. Me volví para Parca en Rockford. Ey, pero ese peruano, ¿quién lo invitó? Ese Rockford se ve bien grande, cabrón, Es poquito más grande que Real Magic. Los chinos la leyeron, cabrón. Los chinos la leyeron, cabrón. Llega a picar el chino. Ah, bueno, es que te está mirando. Y este Tony ahí le hizo el cover ahí fino, loco, ¿eh? Pero qué buena, loco, qué bueno. El chinito, cabrón, no piqueó, cabrón. Sabía, cabrón, que le estaba haciendo backup, cabrón.
Y los chinitos tienen buen gameset para BD, loco. Sí, es que, cabrón, y empezaron bien los de Try, cabrón, pero es que es lo que pasa, cabrón. Te confías, cabrón. Ah, vamos a ganar ya, cabrón. Pop, la de Bright, cabrón, te aplican, cabrón. Fue que le metieron el reset ese, loco. Y Parece malo confianza, loco. Ya lo vio, ¿verdad? El chino ya lo estudia, los chinos me imagino que lo están estudiando ya, cabrón. Mira ese Nate, cabrón. Ay, Dios mío. Toma, Pop. a tu casa, cabrón. Pop. A tu casa. Está bien, chilling. Chilling Dream. Ey, loco, sin ofender, cabrón. Eso fue una humillada que le hicieron atrás ahora mismo, cabrón. Están humillando. Sí, la verdad. Están humillando, cabrón. Está viéndose una. ¡Pepe! ¡Pepito! El Pepe está callado. El Pepe ni dice nada, cabrón. Pero todavía. Cabrón, puede ser que Guy te trae carne, pero cabrón, está buena la partida, cabrón. Eso es lo que yo quería, cabrón. Ey, loco, yo creo que eso se renunció. No sé, loco. 4-0, cabrón. Cabrón, no saben qué hacer. Tectoni está temblando, cabrón. Necesita comida, haciendo Free Fire para todos lados, cabrón. Cabrón, necesita alimento, cabrón, para recuperar su modo gore, Necesito un snack, cabrón. Se lo están culeando. Denle una proteína a este hombre, cabrón. Denle una proteína. Necesito un sneaker, cabrón. Papi, con proteína, 20 gramos, cabrón, para que enjoye, cabrón. Ahora, Ay, coño, loco. En controles la buena, cabrón. Cabrón, pero si le está viendo, no, pero chécate, si le está viendo bien en PID, cabrón, es que la gunfight, cabrón, si le está yendo bien en PID, cabrón, puede ser que el control se vea bien también, bien reñito. Ya lo, cabrón, esa flash, cabrón. Es con estratega, ¿no? Cabrón, son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos. No la fallan. Le tienen bien estudiado dónde tirar, pues. Cabrón, le van a hacer un 7-0, cabrón. No, ya se acabó. ¿Se acabó? Se acabó ya, tienen que ganar 4-0. ¡A la madre, cabrón! No, 5-0, ¿no? Le ganaron. 5-0, cabrón. 5. No, pero esto sigue todavía. Sí, no, pero que te digo, control. Los mearon, cabrón. El único creo que le ha hecho eso es New Zealand, ¿no? Los otros días, pero no en Champs. No, papi, pero es que traen el billete no son buenos, cabrón, ni UD, cabrón. No, ¿qué? Loco, esa gente de traiga mejor un chingo los BD, cabrón. Esa gente. Pero el fuerte de los chinos son los BD, los chinos están escapados. A ver los comentarios, que ¿sabes lo que yo pienso? Sí, pero ¿sabes lo que yo pienso, cabrón? Que Tribe hubiera ganado 7-4, 7-3, cabrón, si no hubieran reiniciado, cabrón. Sí, cabrón, es que el ritmo, cabrón, cuando te cortan ritmo, cabrón, eso te afecta, cabrón. Y si Tribe, cabrón, y Tribe se confió, cabrón, cuando reiniciaron, se estaban confiados, cabrón. Eso es lo que yo siento, cabrón. Cabrón, le aplicaron el hot dog, cabrón. El me metieron 5-0 luego por la cabeza. Ellos nada más tenían que ganar una, ¿verdad? No, tenían que ganar 2. No, ellos tenían. Y muchas gracias, Leviatán, por el hype. El Jin Yui que dice ahí porque la mitad. No, pero este reinicio fue quien jodió, loco. Bueno, el control va de Hacienda, cabrón. Yo me acuerdo, yo jugué con. Ay, traigo en Hacienda, cabrón. Voy a ver a Jess con su SKS rica. Esto es Neo, pero los de Try son bien camperos. No es que sean camperos, loco. Es que los de Q9 estaban puchando bien, cabrón. No, y que estaban puchando bien agresivos, loco. En Stage 3, loco, cuando vamos contra Tribe, nos dieron una vergüenza en esa Hacienda control, cabrón. Esa gente lo puchaban de allá atrás, hasta adelante, cabrón. Es que mira, antes del reset de la partida, Tribe estaba jugando bien agresivo. Estaban puchando hasta por el medio. Sin miedo, cabrón. Los de Tribe no estaban esperando a los chinos, cabrón. Los de Tribe estaban jugando su jugada y los chinos llegaban, cabrón, ¿entiendes? Pero empezaron a jugar y a esperar a los chinos y los chinos, cabrón, te comen el culo, cabrón. Cabrón, es que esos chinos son bien agresivos, cabrón. Son bien, juegan así el BD. Se ponen modo rabioso, cabrón. ¿Entiendes? Eso no se puede, cabrón. Así no se puede, cabrón. Ese Parka bien contento porque que va pidiendo Tribe porque saben que no, si Tribe es muy bueno, loco. Yo no me pongo contento porque pierde nadie, loco.
Simplemente estamos disfrutando el show. No se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de que, cabrón, entre más más lo que eras pasen en estos torneos, más interesante se pone, papi. Exacto. O sea, imagínate que Tribe pierda, cabrón, el favorito, cabrón. ¿Quién mierda tú vas a pensar que va a ganar este puto torneo? Esa es la cosa aquí, loco, ¿entiendes? Y desde el principio yo estoy diciendo que Tribe lo va a ganar, loco. Si, desde que empezó el Eso es lo que directo. piensa todo el mundo, cabrón. Eso es lo que ha dicho todo el mundo. Y todo el mundo le da a Tribe que va a llegar lejos, cabrón. Obligado, cabrón. Pero, pues, cabrón, esto fue un shock, cabrón. Y es lo que te digo. Si un equipo le impresiona a Tribe de esta manera, cabrón, pueden pasar muchas cosas, loco. Yo digo que él no va a ganar a Chan. ¿Por qué todos estamos usando dos audífonos? Uno para el Carl y otro para el juego, ¿no? Pero las Carl se escuchan doble, cabrón. Cuando yo aposté $100 que trae ganaba. Pero se escuchan doble. No creo, loco, porque los audífonos no tienen reducción. A menos que tengan reducción, cabrón. Pero si gritan, cabrón, se escucha, cabrón. ¿Está llorando Trevo, cabrón? ¿Y qué pasó? ¿Cómo que 6-6? Ah, por el tiempo de esto. No mames. Y el micrófono que yo te regalé, loco. Nunca usado. De hecho, ni sé dónde está, loco. De pinga, bro. Lo regalé ¿Por qué le quitaron la partida? ¿Por qué le Por el quitaron? tiempo extra, por el tiempo extra. Lo que pasa es que el tiempo extra cuenta que es una ronda aquí, una ronda allá, una ronda aquí, de verdad, muy diferente, pero... Cabrón, ganó en Mighty a Skate, cabrón. Sí. A ver. Neta. No sé, cabrón, según vi, loco. A ver, checo No sé si mis es verdad, 18 loco. directos. Chécate los 18, cabrón. A ver. Venga, ¿por qué tanto rendimiento? Dale para atrás un poquito, cabrón. Así como que... Ese. Fíjate a ver. Ey, le remontaron eso, ¿eh? Dios, loco. ¿Hasta qué hora es la Champs hoy? Cabrón, es que el equipo de Heaven está fino, cabrón. Ah, que está Ese es otro que también yo dije que era de los favoritos, loco. ¿Ellos son chinos o japoneses? ¿Qué son? ¿Coreanos? Ay, No, cabrón, para mí son todo filipinos, creo, loco. Una cosa así. Yo también no diferencio ni eso indio, ni eso japonés, ni eso chino. ¿Ellos son de Indonesia o de Filipinas? Uno de dos. Ellos República Checa. ¿Son de Garena? Sí. No, Pero es que, checa, ya los chinos y los de Garena habían hecho un torneo, loco, entre ellos, y lo ganó Mighty. O Mighty le ganó a Q9 en la final. ¿Serio? Cabrón, entonces significa que si Q9 le gana a Tribe, cabrón, el equipo de Mighty, cabrón, está a otro nivel, cabrón. Pero tranquilo, Maguita, te va a dar algo, te va a dar algo. Todavía no acaba allá. Tranquilo, papi, yo no me ando especulando. O Garena de Singapur, dice. Que te enfrente, vergüenza, esa especulación. Claro. Oh, most definitely. And ¿Qué? it was just like a matter ¿Qué of who's tanto gonna genio win the contrae, Omega Maí? fight. Cabrón, es que cabrón, yo quiero un match interesante, cabrón. Yo no quiero ver lo mismo de siempre, cabrón. Es verdad, porque siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre es lo mismo. Es que Cabrón, olvídate de que Tribe, sufra cabrón. para ganar, loco, que Tribe sufra para tiempo, ganar. cabrón. Que gane otro equipo, cabrón. Yo quisiera ver en una final un UD contra Inco. No sería interesante, cabrón. Yo, mira, lo más interesante sería, cabrón, ver de quiénes quedan aquí campeones, cabrón. Y ver quién queda en la final, cabrón. Pero para que tú quieres ver un equipo chino o de... ¿A poco sí, cabrón? Cabrón, ¿por qué? ¿Viste eso, bebé? ¿Viste la vergüenza que le metieron, Pepita? No me digas, cabrón. Yo me puse bien, cabrón. Lo que hace falta es que la final es un equipo alado. Cabrón, tener un equipo chino es como tener 5 Pepe, cabrón, en vez de... No, pero Pepe te dice, ya no, ya no. 5 Pepe, cabrón, 5 Pepe, loco. Bueno, pero ellos sí tiran las granadas, ¿eh? Ellos sí tiran su humo, su selladora. Y ellos nos dicen, ya devuélvete, güey, ya devuélvete, güey. Entonces los chinos le ganaron el BD. Le metieron 5-0, loco. Le ganaron 5-0, Pepe, güey. No le dieron break, cabrón. Sí, no le dieron chance. Cagaron, cabrón. Los de Tribe se cagaron, cabrón.
Nah, pero yo digo que ya Control van a pelar verga, güey. Puede ser. No, pues Control sí, loco. Control. Pero el problema es que, espérate, papi, que cuando tú ganas, ¿qué pasa, Pepe? Se te sube, papi, se te sube y empiezas a jugar mejor, te motivas, cabrón. Y Tribe, ¿qué pasa, papi? Se bajan los humos, ¿entiendes? Porque tienen que decir, diablo, cabrón, perdimos, cabrón. Tenemos que ponernos. A ver, si no viste cómo estaba jugando Tribe detrás de madera ahí escondido, loco. Cabrón, Tribe en el hardpoint, cabrón. A la madre, el dios, cabrón. ¿Qué salió, cabrón? Me asustó, cabrón. ¿En serio? Los chinos, ¿En serio? Le metieron 5-0, loco. 6-6, loco, todavía sacó 6-6. Pero le metieron 5-0 a Tribe, Sati. Pero le estoy repitiendo muchos mapas. Sí, porque según al Tectonic le pasó algo, cabrón, tuvieron que reiniciar. Pero lo que hicieron fue que hicieron como un reset, cabrón, y los chinos, cabrón, no le dieron break a Tribe. Pum, 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 chingún por aquí, chingún por acá. Pero yo vi que iban a hacer otro reset, loco. Yo vi que iban a hacer otro reset y que va a quedar 6-6, loco. Le metieron 5-0 por la cabeza, Lucy. A Tribe. Verga. Cabrón, es que la flash de los chinos, cabrón. Ese flash del alga, cabrón, que flashó a los 3, cabrón, a los 3. Mira, que está 1-0 todavía, mira. Y los tenían campeando detrás de madera, loco. Ahora sí. Ahora Tiene que ganar. Sí, que gane esta ronda, cabrón. No, dos rondas. Cabrón, es que cabrón, los chinos, cabrón. Cambiaron el ritmo, cabrón, ¿sabes? Porque los chinos solamente las 5 rondas que ganaron fueron defendiendo. Ahora te digo, en tiempo de tratar de cambiar uno defendiendo, otro. Ya andan emocionados los chinitos, Cabrón, mira ese tipo en metal, cabrón. Mira ese tipo en metal, cómo mierda llegó ahí, cabrón. Cabrón, ese es Pepe, cabrón. Cabrón, es que lo que te digo, cabrón, son bien raros, cabrón. No mames. Ay, cabrón, si le hace esa, loco, si le hace esa, loco. Cabrón. Si le hace esa, me cambio a Budas, cabrón. Buda me da poderes, cabrón. Nah, ya esa mierda van a traer. No, ya se valió ver, le faltan dos. No, pero esa ronda no la rompen ellos ahí, loco. Cabrón, ese... No, es que ese de... No, olvídate eso. Ya, ahí perdieron esa ronda está perdida. Cabrón, los chinos se motivaron, cabrón, están comiendo cuca, dijeron, espérate que... Se metieron uno Shanghai, Ey, todos juegan 5 dedos, loco. Un pincho de cucaracha, cabrón. ¿Sabes que lo que hicieron fue que cogieron el popito blanco y se lo metieron por la nariz? Pero ¿cuántos veces son? What the fuck? No, ya una ronda más, Pepe. Que gane esa ronda. Si ganan los chinos esa ronda, ganan, cabrón, el BD, cabrón. Pero ¿por qué siempre se entiende? Se dieron por el cambio de posición, creo. Una mierda, loco, de push esa, En la pasada no había overtime, Vamos a ver, loco, vamos a ver, 3 versus 5, cabrón, vamos a ver, porque los chinos, cabrón... Nah, si los chinos se lo hacen esta ronda, se lo hacen. No, si los chinos se hacen esto, se van a choquear los de Tribe, loco. Otra vez, cabrón, las nades, mira la vida de los jugadores, cabrón. ¿Por qué tres? Se ve idea. Tú eras, Trump se va a poner 4-4, cabrón. Ahí está pelada que será. Pero ahí se pone una 1, se pone una 1, Pero Trump se va a poner 4 tróficas, no se va a poner contra esta gente. Sí, cabrón. Sí, se van a poner 4. ¿Por qué 3 veces idea? Ay, loco, espérate, que tengo el otro audio aquí que me está volviendo loco. Boludo, y el de Skate contra... Ahí está. Al Might le ganó uno ahí a Skate. La cantidad de stream que tengo aquí, loco. Es el que quiero ver yo, boludo, después. Ponga lo que tú quieras, Bochi. No, que estoy viendo acá, los dos están metiendo parto. No, a ver qué pasa aquí, cabrón, a ver qué pasa aquí. Ahora tienen que ganar 2, ¿verdad? De ventaja. Sí, tienen que ganar el bomba otra vez, lo mismo. Sí, claro, overtime. Los chinos están cagados ahora de nuevo, Volvieron a apretar el culo los chinos, loco. No, hay que jugar, hay que saber jugar. Es que están asegurando, cabrón. Exacto, no siempre pushar, cabrón. Cabrón, no se les da a los chinos muy bien atacar, cabrón, pero... Y es raro, cabrón, porque ellos pushan mucho, cabrón. Ahí están ahí para... No fallan una hacia ahora, loco. ¿Qué diablo? Esa tú la tiraron de madera, cabrón. Siempre son los mismos spots, loco, esa gente nada más practica su tiradera de Stuggy. Bolo le metió. Oye, pero ¿por qué otra vez ve idea?
Coño, ya hemos repetido ya 4 o 5 veces eso, loco. Sí, loco. Ay, no. Esa granada se lo va a tirar. Ahora es tiempo extra, ya se tiempo extra, loco, ya. Vamos, 4 vs 4, 4 vs 4, vamos, se puede, Chino, vamos, Chino. Ponla interesante, por favor, brother, quiero ver sangre, cabrón. Qué buena, Chino, de mierda, buena, cabrón. No, ese pusheo hoy fue una mierda, loco, Ay, qué culo, pues, ya, valió, verdad, boludo. Valió verga, boludo. 2 contra 1. Cabrón, ¿cómo le...? Cómanse el gordito, cómanselo. No, y se lo culió, cabrón, A 1 de vida, cabrón. A 1 punto de vida, cabrón. Se lo comieron, cabrón, se lo tragaron. Anda cagado, cabrón. A 1 punto de vida, cabrón, se lo comió, El bolo que anda cagado para mí. No te creas, el menos que te El Jess lleva 0 kill, cabrón. Ya está cagado. Bueno, pues ya sabemos que cuando aplican presión, Jess es uno de los que más, mira, por lo que se ve en BD por lo menos. Pero Jess juega bien con la SKS, no sé por qué no está jugando SKS. Eso porque está cambiando de arma. Obligado, loco. ¿Será que no tenía SKS, pap, no mató a nadie, pap, se la cambió? Once again, Q9 throwing that look where they have no information. Pero es un error, loco. Cabrón, y están defendiendo a los chinos ahora. Es que está cabrón. Hacho, los chinos son unos hijos de la gran, cabrón, defendiendo. Y le están jugando bien rata, cabrón, bien rata, loco. Ellos pushan, cuando trae pusha A, cabrón. Mira este cabrón. Cabrón, cuando ellos pushan A. Literal, los chinos, cabrón, los lane, pero una manera con las nades, con las stones, cabrón. Una cosa increíble, mano. Están súper cagados, loco. Fíjate que Trae siempre hace un larga rápido, loco. Sí, Mira todos los trophies que han tirado, cabrón. ¡Mira eso, cabrón! Venga, había tirado un trofeo ahí y tiraron otro, cabrón. Y los pucharon, Ya. Y se la desplantó. ¡Cabrón! ¡Qué feo, cabrón! Tiró hasta su hermana, que esos trofeos valieron medio. Ya miren su estrategia, güey. Todos se fueron para B y esperaron a que esos güeyes se fueran para A y esperarse a tirar todos sus pinches granadas. Claro, loco. Todo, cabrón, porque había trofeo en la bomba y llegó otro trofeo después, cabrón, para el colmo. Güey, qué pinche. Los tunearon, cabrón. Como quiera los tunearon. Están asustados, estaban mordidos, están asustados. Mira el Machi, mira la cara de Machi, loco. Esa es cara de nervioso, mira. Mira, se ríe para no llorar, cabrón. Se ríe para no llorar, loco. Para no llorar. Mira, se ríe como que buscando si da risa. No da risa, cabrón. Así que estamos confiados. En lo que ponen la otra, vamos a ver. Cabrón, Cuidado, cabrón, con los chinos. Es que ganando el video, pop. Es que va a ganar el video sí o sí, güey. Cabrón, lo que necesito es que le den a Tech una barrita, cabrón. Eso, cae el día. The 7-0 has quickly turned around and they are now up 5-1. Yeah, the resets, man. It's just changing the tides of the games of these teams as 5-1. Well, we're going to be que esa gente no conoce el poder de la SKS, loco. No habían probado SKS si eso no se juega en Asia, loco. Por eso. Cabrón, ¿sabes lo que ha habido los chinos? Las stun, cabrón, las tiran a pegadas a las paredes, cabrón, para que cuando caigan no las explote el trophy, cabrón. Ya, lo que hijos de puta. Pero se las tienen toda medida, Sí, porque cuando tiran el flash, cabrón, cuando rebota en la pared, cabrón, explota antes de que toque el piso, cabrón. Significa que te flashea, cabrón, y arriba, cabrón, ¿entiendes? No te flashea cayendo, porque si cae, te destruye el trophy. Pero ey, empezó el control, ¿no? No es el stun, boludo, es la otra granada, boludo. La que te pone la pantalla en blanco. No, pusieron esta mierda, loco. Esta mierda nadie la quiere ver, loco. Las dos, la que sea, cabrón, la que sea. La stun está nerfeada, ¿verdad? Por eso. Hay que hacer. Pero la otra explota en el aire, boludo. La que te pone la pantalla en blanco explota en el aire. Todavía no han puesto una partida ahí de info. Sí, ya ganaron. ¿Qué hizo el Luca? Oh, como 41-13 se fue. Pero también eran los de India, loco.
Sí, pero igual se lo mío, loco. Ese no me ha pasado, cabrón. Qué buen tiro, cabrón. Ese tipo va a ser el MVP de la chan, cabrón. Acuérdense de mí. ¿Lucas sí? Sí, El bueno. lugar sí, cabrón, sí. Ese tipo va a ser el MVP de la chan, cabrón. El verde se puede ir como un buen KD también, así. Papi, es que, papi, yo hay veces que lo veo en Twitch transmitiendo. ¿Tú no has visto ese tipo jugando, cabrón? No falla bala, loco, con la SKS, loco. Papi, no es que falle bala. Y tiene tremenda movilidad. Movilidad. Sí, tiene tremenda movilidad. Movilidad que tiene ese tipo. Los flicks, cabrón, los flicks que hace con la SKS, loco. Él te mete unos 360 con la SKS así, a lo como quiera. ¿Sabes? Y te deja hecho. puro recto con la SKS, cabrón. Lo pueden hacer así. Se mueve perfecto, papi, que se mueve perfecto. Yo nunca lo he visto trabado, ni que se vea agachado, ni nada. Ese tipo se mueve perfecto, cabrón. Oh my gosh, he's dumpstering everybody right now. Finally, Ese good tipo para mí es el mejor shot, jugador ahora pocket mismo. full of streaks. No, él es el mejor jugador, loco. Lejos, loco. Ni ese es el mejor, claro. Hay que verlo contra esta gente, contra los DNA, cabrón, a ver. Bueno, ya jugó ya la... Ya jugó ya la Dream Team, ¿no? No, si se la hace para ser a mi amigo, ahí sí. A ver, abriendo. Espérate, me voy para acá, me voy para acá, me voy para acá. No, sobre la electricidad, pues, padre. No, déjalo estar. No, si toda... Pero si tú estás en 1080, loco. ¡Diablos, el Myron! Estás en 1080, loco. Dímelo, pollo. ¿Cómo están, papi? Mira, déjame le bajo un volumen de apoyo que me va a dejar sordo, loco. Mira, dímelo, pollito. Dímelo, pollito. Mira, dímelo, pollo, hoy es 10 pavos, Deposítame ahí unos $1000 ahí a la tarjeta. El día, abliete. Esa droga, mi loco. Buenísimo, cabrón. Porque te va a dar pollo, un clase de pollo, cabrón, que te lo vas a tragar, cabrón. Unos 1000 nada más, mi pollo. A mí me dijo que iba a dar un Rolfo, no sé. Un 1000 vergazos. Hagan su lista para Navidad, hagan su lista para Navidad, tía, bien. Ya va. Rock. Ya llegó Santa Claus. El rock. Venga, chill. Ey, se viene comeback de Almighty también. Ey, loco, le voy a poner el audio a esto, loco. Póngame en el chat ahí cuando juegue Tribe, loco, cuando esté jugando Tribe. Oíste, Bray. Dime. Oíste, Bray. Dime. Mañana. Me avisan en el chat ahí cuando empiece la de Tribe. Mañana Miami rompe. Sí. Pero ¿para qué te lo un 5, pendejo? Porque no juegan más en $1000. Pero es que es una estupidez. Si no vas allá a 120, no vas allá a 90. A 90. El único que va a Pero igual el rock está fino también, guachín. Un rock, porque si no es para ir a 120, la verdad. No, pero es que Debiste comprarte plancha, loco. Debiste comprarte plancha. Estoy orgulloso de Pepe, cabrón, cada vez más feo, cabrón. Nairo, debiste comprarte el Black para que te diera, ya tú sabes. Vamos adelante. Poder intergaláctico. Sí, ya tú sabes. Y está barato el Black Shop. Pero tan atrasado estaba esta mierda, loco. El 4 estaba a 400, ese es el que tiene todo. Me avisan en el chat cuando empieza a traer, por favor. Si quieres, yo lo tengo abierto porque te digo. Sí. Avísame, Guito. Esa es la que me tiene Biggie James. Porque esta también está buena, ¿eh? Está buena, boludo. 3-4. Esa gente de AMT remontaron. Pero como es chévere, mira. Adiós, un dálmata acá. Adiós, ese Pepe, cabrón. Se anda bañando, bro. ¿Quién se está bañando, cabrón? ¿Quién, cabrón? El Pepe se está bañando, boludo. Pero baja la cámara, Pepe, papi. Pepe, baja la cámara. Escucha, Pepe, que te da el rock si bajas la cámara, güey. No, cabrón, no le digas eso, Pollolica, lo hace, cabrón. Este cabrón lo hace. Baje, papi, que lo baje. Este cabrón no le suelta, cabrón. Se baja el Pepe, Cada vez está más feo este cabrón. El mico, boludo. No, y se lo culió
jodió, ¿eh? Se la leyó, ¿eh? Eso es para que digan que él se baña, loco, y vaina, loco. AMT forced 3 players to push one angle at this station. And knowing that it was an open plant, it made it harder for them to actually Ya porque no quiero que se la jalen. It was kind of open, and this part from Leo's area was ¿Quién se la va a jalar, loco, viendo tan enfermo? Muy tarde, Pepe. ¡A la madre! Se lo mió, cabrón. No le dio ni una velocidad. Se lo meo. Bray, yo te puedo hacer una pregunta sincera, boludo. ¿Por qué ayer, boludo, todas las rondas entrabas No atrás? sabía, cabrón, que iba a decir eso, cabrón. Qué buena, Sati, cabrón. Boludo, todas las rondas lo veía. Aparte yo le decía a Leo, tirame el humo, boludo, que voy a matar el de trailer. Y Bray siempre entrando trailer, siempre entrando trailer. Yo estaba siempre adentro completo, sí, sí. Ronda, boludo. Hey, Haven contra Leocera, cuidado. Estrategia belga. Contra Babsera, contra Babsera. La garrita estuvo buena, cabrón, aunque... Bueno, por No mames, que le hizo Ninja. Lo que pasó, pero no pasa nada. Mira, yo tengo que admitir, loco, que me mamé. Pero en mi defensa, loco, yo creía que él se había muerto. Y el puto efecto ese del arma de la CBR también me bugueó, loco. Yo dije, bueno, por eso ya se disparó, loco. A mí se me cierra el celular con ese Pero igual me efecto. la pelaron. Va a empezar la de Tribe, cabrón. Están en los mapas, enseñando los mapas. Muchas gracias, No, pero ya igual de todas maneras se va a acabar esto. Muchas gracias, boludo. Ey, Lucy, ¿tú también juegas sin todo este progreso, no? Sí. ¿Qué se siente, loco? Muchas gracias. Fluido el juego. Ese droncito. Yo agarro el remache y parece como que va en cámara lenta, boludo, no sé. Como lagueado, cabrón, lo ven lagueado, cabrón. Va lagueado, se parece lagueado. Está acostumbrado a los Y el 100. Xperia. Y el Xperia. Ah, tú tienes el Xperia, ¿verdad? De la Champions del año pasado. Que el Xperia está fino, en verdad, cabrón. Yo si no tuviera que ver esto, yo me quedaría con la Xperia, cabrón. Lo único que se calienta mucho. Sí. Es que, por ejemplo, si quieres ser jugador, tipo Ven jugador, acá, jugar. y ahora los de la fase 5 esa todos llegan con el teléfono. Se supone, ¿no? Ya ganaron, cabrón, Skate, cabrón. Es que Skate es muy bueno En BD. ¿Qué es lo que contrae todavía? Ay, sí, ay. Hacho, qué rico, loco, estar ahí, de pinga. Papi, toca los chinitos preparando, engrasando su chingún, cabrón. A ver qué pasa. ¿Su qué? ¿Su chingún? Los chogun, loco, los chogun están al garete. Pero ¿y qué, guachín? ¿No podían encontrar nosotros un trailer o qué? No es nada. Es que nosotros teníamos. Yo era sniper, ¿quién mataba en el equipo? Es que Es que ninguno pushaba. En el equipo, después tenemos a Obi con SKS y el Tiesto se le prendió un poquito, boludo, usar SKS. Y después se puso sniper, boludo, en otra ronda. Sí, yo vi eso, ¿viste? Yo me quedé como, ¿qué hace este tipo, boludo? ¿Qué hace este tipo? ¿Alguien de ustedes tiene ahí para vender una cuenta de COD? But they're going to be able to find 2 opening kills in Tectonic. About as straight as he's going to be able to take. Papi, concéntrense que está la partida, cabrones. No, yo vendí la mía. Bueno, pero ya quédense que yo sí quiero ver la partida, gracias. Sí, verdad, Mayro, ya. Vamos a ver esta mierda. Cabrón, yo digo que va a estar parejo, cabrón, te lo estoy diciendo, cabrón. En este mapa sí. No, y los chinos, cabrón, están agresivos, cabrón. Bueno, el chino Papi, tiene eso va a SKS. ser 3-0, eso va a ser 3-0 para tu traje. No, estaba 23-23, Nada, se puso SKS el chino. Sí, lo que te digo, chino. Chinito. Lo traqueó. No lo veo. Looks like nobody opting to use it yet for Tribe Gaming. La pateadita. Escucho una arriba, cabrón. La espaldita, pap, cuadrado. Otro más, pap, se metió. Gonna be able to, or actually, Están vellando fino. Están jaleando bien, cabrón, los de Tribe ahí, loco. Se nota que no están jugando como le jugarían a New York Zulena. Obvio, porque no los conocen. El Bulu tiene, bueno, el Tectonic una kill, cabrón. Ok, buen time to white. Ahora. Ya, me asusté, cabrón, gracias, Tec. Se lo enviaron. Como tiran granadas los chinitos de eso, loco. Para todos lados, loco. Viste, Bray, deberías aprender. El Bray no usa sus granadas, loco. No, yo no sé. El Bray usa... Los sumos es como Pepe, hay que recordarle que tiene los sumos, loco. Oye, igual. Y son haters, loco.
loco. Yo era igual, cabrón. Yo antes no tiraba granada. Mami. Se la hizo los tres. Cabrón, le están agarrando las dos banderas. Están haciendo la misma táctica de Trae, boludo. Y Trae juega así, de que agarrar una, luego otra y otra, agarrar una y después otra. La limpiaron bien esa, loco. Está bien pareja la partida, lo what the fuck. Yo digo que la van a ganar los chinos, loco. Ese chino ahí en esa posición, loco. No, ya está la ganaron. Ya, lo que el chinito está solo, cabrón. Bueno, es que sí, está solito ahí, loco. Me lo está viviendo, güey. Qué buena, cabrón. Saca la garra, saca la garra, saca la garra. ¡No mames! No mames. ¡No mames! No mames. Loco, ese puto chino es Dios, loco. Es el Dios, huevón. Es el Dios, huevón. Boludo. Eso me Chucha chuchita. Chucha chuchi. Chucha chuchita. Sí, cabrón, te lo dije. Sí, ya vi, Myron, ya vi. Pepito, ¿qué me estabas diciendo, Pepito? Dejen a Pepe, dejen a Pepe. Ahorita, No se confíe, no se confíe. No, obviamente no. Type. Igual Trae es bien clavado, loco. Cuando ellos se clavan, loco, juegan más cabrón todavía. Bueno, a veces, cabrón. Bueno, Y por lo que veo aquí, cabrón. Sí, ellos están clavados del 20. Es que no es lo mismo clavarse en la casita que en presencial, cabrón. Entonces ahí. Mira, pa. No, pero yo si estuviese ahí, boludo, en presencial me remotivaría, aunque Cabrón, esté perdiendo. Cuando yo me encojono, yo juego mejor, cabrón. Mira, más motivado. Yo también, loco. Como que me concentro, cabrón. Antes no, antes me tilteaba, cabrón. Ay, muchas gracias, que lo que por ese hype. Güey, si pierde 3, loco, ese equipo se va a deshacer, cabrón, Sí, obvio, loco. Cabrón, ese es el mejor equipo que se ha creado de Tribe, cabrón. Y pierde, cabrón, en la primera partida de la Champs, cabrón. ¿Viste ese stun, loco? Qué buena combo. La rojita. Qué buena stun, La cabrón. que yo te digo, boludo, la que te deja la pantalla en blanco. Ajá, hay que calarla eso. Que tú verás que todos los equipos van a empezar a usar lo que usan los chinos, cabrón. Porque es eso, boludo. Por ejemplo, vos la tirás y en el aire explota, boludo. Y si estás ahí, te flashea. Ya había break con doble cegadora ya. Dice Cowboy aquí, dice Cowboy que... Pero sí es verdad, loco, los de Almighty le ganaron aquí un en el torneo. Así que... Por eso te estoy diciendo, porque lo que te dije ahorita, cabrón. Imagínate si esta gente le gana a Tribe, imagínate el de Almighty, cabrón. Que sí se... Está cabrón, Y que puede ser que Trae no está acostumbrado a que le den No mames, cabrón, están perdiendo todas las gunfight, cabrón. Es que Trae no está acostumbrado a que le den ese counter así. No mames, cabrón, no está este cabrón no para, cabrón. No, cabrón, no para, loco. Es el dios, weón. Ese tipo, loco. Me siento que los chinos son Tribe y Tribe de nivel superior. Los chinos son Tribe y nosotros somos Tribe, cabrón. No mames, cabrón. Estamos Warek. Así, pero cabrón. Ya, un 3-0, un control, cabrón. Eso animo más abajo. ¿No hay para subirle la calidad? El primer 3-0 que veré contra Tribe, cabrón, literal. En un control, cabrón. Pero, claro. ¿qué más quiere, cabrón, si le metieron 5-0 en el vídeo? No, pero digo, y un control, cabrón. Es como un rincón, cabrón. Es lo mismo, cabrón. Trae se sabe que Trae en BD no es tan bueno. No, pero es que... No, pero Lucy, tú sabes que ellos mejoraron, cabrón. Esa gente mejoraron. Sí, pero no es el mejor equipo en BD. No, obviamente. Ey, en fase 4 la partida que le metió Trae a UD, que lo dejaron 157 o 150-20, fue algo así en Fire y nada. Una pela, cabrón. Aquí mismo en Hacienda fue, cabrón. No, fue en Hacienda. Ah, ok. Pero en Hacienda también. Ah, no, en Hacienda fue pegado. A la madre, se lo culió con todo y Puri, cabrón. Oh, pero Marcy se anda dividiendo con... No, pero cabrón, el Tectonic está valiendo, cabrón, pero una manera increíble, cabrón. Es que este mapa no es de kilo, cabrón. Es que kilo, loco, no es Sí, meta. kilo. No es kilo en ese mapa, no, cabrón. Tiene que usar otro, cabrón, otra cosa, man. Tony tiene cositas de carga, Ahí ya se está volviendo agresivo los de Tribe, loco. ¿Ves lo que te digo?
Están perdiendo por cuenta del Tony, ¿eh? No mames, que la choqueó, cabrón. La choqueó durísimo, loco. Se hizo la de Bray. Cabrón, los nervios, cabrón. Los nervios, cabrón. Que le hizo 10 terceros, boludo. Yo no entendí qué hicieron. Sí, cabrón. Ay, cabrón, paró de disparar porque pensaba ni que estaba muerto, cabrón. Sí, igual se cortó. Y entonces el efecto de la CBR me confundió y dije, bueno, se murió. Se murió, está bien. Y la dejé de disparar, cabrón. Chuchita, ¿le van a remontar la ronda? ¿En serio, loco? Sí, ya van a estar en los contras, ya. No, cabrón, eso es correspondido ese chinito, cabrón. Es que quería aprovechar la garra, ¿sabes? Sí, eso sí. Pero viendo las vidas, cabrón, no le convenía, loco. Ve, ya está empezando a pushar, boludo. Tu teléfono se ve bien grande. Es más grande con un rematch, ¿no? ¿Tú te imaginas que remonten eso, cabrón? No pudieron. A ver, ¿qué va a pasar ahí? 3-1 de la cancha. Yo voy a hacer un clip, loco. Ya he visto un clip, loco. Se ve bien Haz un fachero, clip, boludo. pierde drive. Sí, Viene la oferta. pero sí, deben chichar mucho, loco. Capaz, boludo, pero igualmente si lo vas a usar para jugar, boludo, ¿cómo se No, pues no importa en verdad si se sucia o no, porque al final no te importa eso. Claro, la cosa es que te vaya bien de adentro. No importa eso, en realidad. Ey, loco, los gringos, ey, los chinos, loco, la kill feed de los chinos, cabrón, no había ni uno de try, cabrón. Te quiero y se puso la joda. Se puso la joda, sí, loco. Tuvo que. Este Tony anda bien paniqueado, ¿verdad? Buscando armas de chill. Es que, loco, ya no está funcionando aquí, lo cabrón. Es que yo no sé por qué no usa la Krieg, cabrón. La Krieg está mejor, loco. Mira para ese chino con 21 kills, loco. Ahí están cuadrando, mira, ahí están cuadrando ya. Los de Trafe andan muy separados. Así es que juegan, boludo. Es que ellos son muy confiados en su gunpoint. Sí. Y la diferencia es que catan todos del mismo screen también. Exactamente. Es normal entonces que la gunfight sea bastante pareja, lo que entiende, porque no hace ping, no hay diferencia de ping. Y el She no está jugando igual que en esta etapa. No, loco, el Jess está jugando, no, está jugando bien, pero no está jugando igual. Igual que en etapa 4 quedaba toda la partida MVP y los paros fue 40 algo, boludo, 20 por ahí. Pero también están jugando contra mejores equipos, loco, siento yo, loco. Remontan los de Tribe, cuidado. Porque si te das cuenta, ellos a Luminosity le meten en esos ataques así en las defensas. O en las defensas más que nada, ¿no? Es cuando le meten 29 y cosas así, ¿sabes? Sí. Uy, qué buena, loco. Y contra esta gente es bien parejo, loco. Ahí el Jess se activó, mira, el Jess se activó ahí, cabrón. Ahí se activó, cabrón. Pero ahí la voltea, Ya lo... Es que la voltean los chinos, loco. Qué bueno ahí, qué bueno. Están guardando la racha para la siguiente, cabrón, mira. Para asegurar la tercera ronda, ¿no? Sí, tiene mucha diferencia de vida, ¿no? Está dando drive ya, loco. No sé, hasta que se acaba, cabrón. Todavía, pero bueno, el Tectonic no pasa de las 9 kills. Qué buena Jess, loco. Jess activo ya, ¿eh? Ahora sí, ahora sí está Ya el Jess anda endiosado ya, loco. Está en modo break. El Jess está Moses. Y se puso 2-2, loco. Vamos allá. Tiene diablo, esta partida va a estar para pelo, loco. Cállate, mago. El Dios, loco. Espérate, déjame aguantarme la silla, cabrón, que me caigo. Diablo, tengo que trabajar, loco, Se viene, loco. 15 minutos, cabrón. No trabaje, loco. No, yo en 25 no queda trabajar. Tiene que ir a hacer 2 horas, tiene que ir a hacer 2 horas. Ya tú sabes.
qué buen stun, loco. Vamos, Chinito, vamos. No la cagó ahí. El Che se prendió. Ya empezaron a caer ya los pers ya. ¿Doble kill qué? Ah, bueno, La están choqueando, Se lo pulió, cabrón. Qué buena leída, cabrón. If they can maybe stack this B point, might be able to get themselves a little bit more time. But it is costing them a lot of lives. El Tony no pasa de 9, De verdad. No pasa, boludo. Uy, bonilla. Volvió la kill encima. Ya tiene 10. Ya, ahora sí. Mátalo, toma. Se prendió. Se prendió ahora. El bolo también se prendió. Sí, está bueno. También, cabrón, el bolo está fino también, cabrón. Sí, loco. Cabrón, como choquearon eso, cabrón. Si pierden esa, la choquearon macizo, loco. Lo que tienen que hacer es esperar un poquito más, cabrón. Tienen que esperar y limpiar primero el respawn, cabrón. No, mira cómo los están esperando ahí. Sí, por eso te digo, tienen que limpiar primero, cabrón. ¿Quién es el uno? Es que le está haciendo contra el Che. No, ya valieron verga, loco. Tienen que capturar. Y 30 segundos. Voy a capturar, tienen que limpiar. De casi es hardpoint y le gana 3. Ya valió. Sí, ya. Tú vas a ganar. El Jess y Bolu también, Boludo, literalmente hablé de él y el chabón se prendió, boludo. Sí, es verdad. Cabrón, el Jess, ahí es que tú notas la presión, quién está aguantando más. Ahora mismo en esa partida, cabrón, te dije, cabrón, el Bolu, cabrón, es el menos nervioso que se pone en las partidas, cabrón. Es el menos, cabrón. Y es el más que parece que está nervioso, pero el menos, cabrón. Ese es el que más mente fría tiene, cabrón. Es que ya lleva la experiencia, ya, loco. Cabrón, viste como el equipo, Bolu siempre queda de último, cabrón, cuando el equipo está dominando, cabrón, pero cuando el equipo está mierda, cabrón, Bolu saca la cabeza, ¿entiendes? Entonces, así mismo fue contra Skate, ¿no? Los otros días, creo, loco. Sí, loco, es que así está yendo, 36-15, boludo. No, hombre, Tony nunca lo había visto así, Pero también tienen que quitarse aquí, ¿no? Nunca, cabrón, había visto ese tipo así, loco. No sé, loco. Tú estás claro, Valga, ¿por qué tú no la usas? Cabrón, pero el Jet no tiene barbero, dice uno por ahí. Pero eso es verdad, Hijo de puta, loco. Y es que el Tentoni no te falla con esa kilo, loco. Es que estaba nervioso, loco. Pero que la va ha cagado. Qué buena champs, caballita. ¿Hasta qué eres la champs hoy? Hasta son 8 horas. Papi, mira, Como hasta las 6 de la tarde, creo que. Que gane la Chan es un buen menudo, El que gane la Chan es un buen menudo, loco, No, 700. Pero para cada uno tocaría unos 80.000. Un poco más. Sí, un poco más. Como más de 100, boludo. Más de 100 si son 6 en el equipo. Bueno, ya todos. Claro, pero eso. Ya todos ellos ya tienen como 150.000 cada uno, ¿no? De puro torneo. No, esa gente tiene plata, ¿no? Si los de Tribe son una rata, boludo, juegan cada torneo que existe, boludo. Tiene un price pool de $200, el Tribe lo juega, boludo. Y se lleva los $200, loco. Los ratones, boludo, no dejan ni que los pobres coman, boludo. No dejan nada más a nadie, bro. And guess what's next? It's going to be hardpoint standoff. Now, do or die for Q9. You don't want to be in that situation at the lower round one. No puede traer. Poné a ver cómo es el de skate, boludo. That's where they want to be. That's where their SMGs are really going to be able to thrive, and they have a lot of SMG-oriented players. Cuando compartes pantalla se baja la calidad, ¿no? No, ya no pusieron ya. Ahora, seguramente ganó. Bueno, no sé. Iba 1-1. You gotta, I'm not necessarily going to call it a choke, but you got to put that last game out of your mind. Definitely should have been able to close it out.
you gotta give yourself a chance at the search and destroy, because if you do, you know you're able to beat Tribe in search and destroy. Weapon comp for me is going to be the Cabrón, biggest qué clase de question mark partida, for loco, la Q9, verdad. because a while ago, Diablo. when it was Raid, it was a 4-man AR, 4-man Krig, and 1 CBR for Q9, and now for Tribe, obviously a little bit more, you know, adjustable when it comes to Cabrón, para el stand, al hardpoint, cabrón, lo más seguro es que gane Tribe, cabrón. Si esta gente no se pone en pila, los chinitos, cabrón, lo más seguro es que gane Tribe, cabrón. Que hardpoint. Hardpoint es el fuerte de Tribe, cabrón. Sí, esa es la mamá. El Loti no es más que Marchi, no, estás loco. that control matchup. And Sí, obviously, una verga. el Lo de una verga, pero pero es que no tiene la misma experiencia que Marchi. Y que no se acomoda tanto con el equipo como con Marchi. También. El Loti juega mejor en otros equipos como... I think the other big question we talked earlier about how it seemed like the two teams have agreed on a GA for the SKS, but then Q9 starts losing a little bit, and they're like, you know, Y Hardpoint, cabrón. the SKS. Ya va. Esta la gana Tribe, loco, la gana Tribe. Si el fuerte de Tribe es Hardpoint. Ojo, cabrón. Ojo. No voy a decir nada, cabrón, porque después los chinos ganan, cabrón. No voy a decir nada, cabrón. Chicha, chichita. Para mí gana Tribe. Esa granada, amigo. Cabrón, es que los chinos no usan trophy, cabrón. Se prendió Marchis. Es que todos llevan seadora, cabrón. No usan trophy. Vamos a ver qué hace el Tony en esta, loco. Iba con la kilo de vuelta, Nada, ese no se va a quitar la kilo. Early points coming in from Tribe. Very solid hold a while ago, but now Q9 gets Buena the nade, 25 cabrón. seconds. But two players coming Eso sí, el Marchi siempre pega buena nade, cabrón. Eso no falla, cabrón. Yo lo que limpieza más rica dieron ahí, loco. Y los trades, loco, que están haciendo, Ya se pusieron las pilas, weón. Cabrón, te voy a decir la sincera, cabrón. Es un bochorno, cabrón, que el equipo este de chino le está dando liga atrás, cabrón. Y te voy a decir por qué, cabrón. Llevan menos tiempo. No llevan ni 2 meses jugando con estas reglas, cabrón. Y llevan menos tiempo jugando también, loco. Con estas reglas, acuérdense que ellos juegan con todo, cabrón, con Molotov, cabrón. Y la versión china lleva 1 año, loco. Ajá. O sea, ellos empezaron a jugar con móvil después que nosotros. Y que ellos eran puro ahí. ¡La mierda! Qué buena 4, loco. Bueno, con R9, cabrón. Tiene cositas de solo. No va a entrar. La cagó ahí como cambiándose, loco. Sí, cambió de arma, cabrón. Cabrón, yo me comí la barrita por Tony, cabrón. La comí por él, cabrón. Pero ya Tony este está bien, loco. Mira, también se sacó la chica. Sí, ya Tony ya está fino. Puso su fusil deck, loco. El gordito no, lo recogió. Sí, se puso su... Cabrón, esta partida, yo no voy a decir nada, cabrón. No, ese Pred estuvo bien mierda, cabrón, este Pred fue el peor Pred que he visto, cabrón, peor que los de Bray, cabrón. Esa es la areta, marico, esa lema. De Bray es tan fino, mejor que eso, loco. Mami, como limpió el punto ese cabrón. Cabrón, yo pienso que hay mucha diferencia también en los operadores, cabrón. Porque Puri, cabrón. ¿Quién no ven a Puri, cabrón? Puri y Garra, pues no están baneados. Pues qué pendejo. Cabrón, ¿quién no ven a Puri, cabrón? Puri está demasiado de mierda, cabrón. Es que yo creo que también los chinos agarraron la experiencia esa de Omairi, loco. Que Omairi le ganó a puro Puri, cabrón. A los chinos. Puri está demasiado de fuerte, loco. Y yo digo que lo quisieron utilizar contra esta gente, ¿sabes? Pero creo que no, los chinos no va a tener Puri, ¿no? Este tipo. Uy, casi lo matan. El Marchi anda fino, cabrón, esta partida. 16 kills, cabrón, lleva ya. Mira este con cuchillo, cabrón, what the fuck. El chef tiene 3, boludo. Y se apagó, cabrón. Es que es el problema. Pero es que hay partidas buenas y partidas malas, loco. Siempre es así, loco. O sea, sí, pero ¿qué haces jugando con una Switch? O sea, no tan mala, pero... A lo mejor está jugando BJ, cabrón. Déjame mi Switchblade, déjame mi Switchblade. Aunque no creo, porque tiene muy pocas kills, loco. Si tú eras jugando BJ, tú eras más kills, loco. El Marchi sí está jugando BJ, tiene 17 ya. Sí, lo que te dije, que el Marchi anda fino, loco. Esa Calaway estuvo bien mierda. Se la comió, Este tipo y se prende, ¿qué onda? Hay que hablar del tiempo, marico. Sí, el Lucy le tira mierda, cabrón, y de una, cabrón.
¿eh? Se prende, cabrón. Te está escuchando, cabrón, te está escuchando. Es que la cabrón, la Cris, cabrón. El mago sí se enamoró de la Cris. Obvio, cabrón. Y antes que la Cris, no sé. No, es que, loco, yo no usaba mucho la Cris. Yo la llegué a usar una o dos veces, pero después me cambiaba a la otra, ¿entiendes? Como que no le daba la oportunidad, ¿entiendes? La típica, la típica. No mames, pero ese cabrón. ¿Cómo entró ese cabrón? Yo estaba entrando 1 por 1. Sí, está bien parejo, ¿eh? Sí, es que... Mira el tech 19-7, loco. Igual no hay tanta diferencia. Sí, pero sí hay diferencia de kill. Ajá, eso sí. Bueno, sí, de cada vez sí hay, cabrón. Mira Es que están jugando más BJ, los chinos están jugando más BJ, cabrón. Están jugando más BJ los chinos, cabrón, yo creo. Uy, no mames, loco. Lo Cabrón, sentó. ese ¿quién se esperaba esa? Nadie. Ningún jugador se hubiera esperado algo así, cabrón. Y lo mató como quiera, cabrón. 30 seconds of free scrap time, you will take that every single time. Uy, qué buena granada, loco. Esa es la de Yoqueta, cabrón. Y se lo pulió, cabrón. Pero ellos se hacen un chingo de cover, loco. Aquí yo veo que siempre dejan que maten a uno, loco. Saludos. Sí, no lo es que verá, tienen trophy, cabrón. Esta gente, man. Yo no sé cómo pueden, cabrón. Es que es por la cegadora también, ¿no? Cabrón, pero es que trophy, cabrón. Y una Ney puede cambiar un juego, cabrón. Entonces, imagínate. Pero yo digo, si te pones a pensar, sí, es verdad lo de los trophy, loco, pero ¿cuánta gente no matan por la cegadora, loco? ¿Sabes? No te digo. Tiene puri, cabrón. Qué buen timing el chinito ese, cabrón. Qué buena el Jess, cabrón. La distancia, cabrón. El Jess entró, cabrón. El Jess entró. El Jess activó. El Jess anda en la puertita. Diablo, están holdeando los chinitos, cabrón. Mira el holdeo que tienen. Los mataron. Tienen que jugar al equipo a esos dos. Están solitos. Ahí es bolu. Le dicen ahí es bolu. No, eso se Ah, la va. mierda, Cabrón. Qué buena partida, loco. Qué buena partida, loco. Deliciosa, cabrón. Parece RP contra Trae. No, se la Macho, metió, tío, cabrón. Y mira con la sentiva, la sentiva. Cabrón, quieren jugar con, quieren jugar, sí, quieren jugar con ella, quieren jugar con ella, bueno, vacilaron rato. Sí. A ver si pierden la corduriña. Ellos lo que no saben que ella ahí, que ellos se encandelan, cabrón. Esos chinos son clavados, ¿eh? Uy, qué buen prefire, loco. Uy. Se lo comió antes de él. Lo mató igualmente. El Jess prendió, cabrón, el Jess se prendió. Ya. El Jess se prendió, cabrón. Sí, porque el tipo tenía 3 kills, boludo, y ahora de la nada tiene 22. Se sacó Nuke. Que hablaste de él, loco. Literalmente, boludo. Y está con la suya esa pana. Nunca se la cambió. El prefire está con los puños, está tirando esa pana. Está con los puños, tira primero, digo. Tienen cositas de ver ahí. ¿Jugamos Scream, papi, o no? Yo que ¿Hoy sé. día? Cabrón, con esta motivación, cabrón. Si no juegan Scream, le meto una galleta, cabrón. Sí, hoy a las 7, a las 7. Así me gusta. Ay, la garriña, marico. La remonta los chinitos, vamos. Sí, ya están stackeando ya. No le dio, mira. Qué buena. Qué buena, loco. Cuidado. Ese derroto ahí, loco, es un problema también, ¿eh? Es el Jess. Aquí se empata. Si se agarran eso. Trae hace mucho pinch, ya. loco. Trae hace mucho pinch. Y muy bien, loco.
van a hacer, Se lo limpian. Ojo. ¡Ojo! Que la devolvió. No, salte de ahí, cabrón. Salte de ahí que te van a tumbar el pescuezo, cabrón. No, sí se lo tumbaron. No, qué buena, loco, ese cabrón. Mira cómo juega, cabrón. El otro, ¡ay, cabrón! Me dejó un tiro, cabrón. Vamos. Quiero ver el mapa, weón. Yo presiento que esta la van a ganar Kunai, loco, Sí, ya tienen. Están aplicando mucha presión, cabrón. Están aplicando mucha presión. Ey, es que Q9 tiene mucha gunfight, loco. Lo que tiene. Tienen buen cover. No, y buena gunfight también, loco. Individual. El Tribe está mejor, sí, el Tribe está mejor de gunfight. Pero de cover, cabrón. Mira el cover, cabrón. No mames, cabrón. Qué pedo, mira eso, loco. Y se viene comba, ¿qué? Aquí el operador. No, ese Puri es boludo. No mames, loco. La segadora. Es que mira cómo tira la segadora, cabrón. Ya no vale. Ya, cabrón, no vamos a usar el trophy, cabrón. Vamos a ponernos toda la mierda de la segadora, cabrón. Voy a usar la segadora. Pero qué buena partida, cabrón, Ya empezó Tribe, cabrón. Ya empezó Tribe, mira. Y ya empezó a controlar. No, se lo va a hacer. No, se lo vio. No, tiene la rotación Tribe. Yo he visto a Tribe flotando temprano y no lo saca nadie, ¿eh? No, ya, hay uno que tiene purita del punto, marico. Cuando Tribe controla así no lo saca nadie, loco. Ya Machi sacó el purita dentro del punto, No, ya valió el caja. GG's. Sí, GG. El Machi, cabrón, con la Fury, loco. Cabrón, le mira. Bien, Machi. Cabrón, el Machi es de los que habla mierda, cabrón, pero cuando lo están grabando. Pero cuando está en persona, cabrón, mira cómo es, cabrón. Bien tranquilito, ¿verdad? Estás callado, cabrón. En persona te hace, ¿qué pasó, cabrón? Literal, boludo. Parece gordito, se da un tiro, un testón ahí. Digo, pero qué buenas partidas, cabrón, ¿eh? Pero sí le jugaron bien igual. What? El diablo. Es un vikingo, cabrón. Si le costó con Kunai, cabrón, y Omairi, cabrón. Y diablo, espérate que. Cuidado, loco. Que novia trae muy confiado como siempre, loco. Es que supuestamente tienen problemas, boludo, internos. Como que se pelearon o algo así. ¿Cuál? Ya aquí todos están jugando presencial. Ellos nunca habían jugado presencial. No sé, pero yo escuché que el Marcy estaba triste por eso, porque había problemas internos. Con Lily. ¿Qué Lily, boludo? No, entre ellos. No. El equipo. Ah, ya, sé otras cosas. Bueno, pues sí, hubo problemas con el Slory, cabrón. El Bolu tuvo con el Slory, cabrón, una pelea, cabrón, y todo. De Tony bajando calorías, cabrón, dice. ¿Bajando o quemando, cabrón? ¿Qué es eso, cabrón? Dice, denle ya su barrita tectónica. Ahí yo se la llevo, cabrón. No te vayas, caballito. Caballito, pero lo ves aquí, tú sabes. Mira. A la mierda, 52. No te vayas muy lejos. Vai sempre aparência. No te vayas muy lejos, caballito. A la madre de Jesucristo, loco. Que todavía queda. Verga, skate, boludo. O cheiro da skate tá maravilhoso. Ô, bro, é o cheiro da vitória. Y es que Skate está duro, cabrón. Skate está duro también, loco. Skate está muy duro, loco. Es que todos los equipos, cabrón, mira, Eumire está duro, cabrón. Skate está duro. Y sabes que yo pienso, loco, que no te puedes dejar llevar por estos BO5, ¿sabes por qué? Se van a ver, los mejores BO5 se van a ver cuando haya cambio de mapa, cabrón. Eso van a ser los mejores BO5. Porque acuérdate que hay mapas que ahora mismo cogieron que son flojos, unos son más flojos que otros. Con escopeta. No, y que ya a medida que van pasando los días también te van a ir estudiando, cabrón. Sí, obvio, boludo, porque por ejemplo hoy puedes tener un día bueno y mañana puedes tener un día malo. Eso pasa. ¿Qué hizo? ¿La chancleta? Pero ¿por qué se la pones ahí, mamá? No sé tú. Y se la sigue poniendo ahí a 91-6, el tectónico usando la kilo hasta el fallo, cabrón. Pop al gym, cabrón. De una.
É o time da Skate já fechou. Esse aqui é o terceiro ponto, meus amigos. Me comió la chancleta, cabrón. La única chancleta que tenía se la comió el Rocky, loco. Já acompanha, já sabe, né, como que é o funcionamento do modo zona de conflito. Você que não tá acostumado, temos aí sempre bandeiras, né, girando em cada parte dentro do mapa, os times terem controle. É simplesmente isso. E a Almighty tenta fazer essa quebra. O Grão conseguiu, né? Colocou no mini fan ali com o seu arco e flecha e já vão chegando à margem de 30 pontos. Como que siempre así, como que no me ponen así como que... Sí, pero no pues, como que no da. Te explico algo. No los ponen aquí, loco. Tipo, vos jugás contra equipo brazuca, boludo, y... ¿Cómo es? Y vos decís, no estaban tan fuertes. Pero después cuando estás al mismo pick que ellos, que los dos van a 10, boludo, ahí las cosas cambian. Y es así, es dominando. ¿Cómo cuánto pin tú crees que estás jugando? Rotan de manera temprana los chicos de Almighty. Sí, parece ser que les funciona de manera inicial. Vamos a ver por qué tanto. ¿5 tú crees? Yo digo que a 7, ¿no? Es lo mínimo, 7. ¿Tú fuiste a Dallas? No, pero ellos no están en Dallas. Lo mínimo creo que es 7, loco. Sí, lo mínimo 7, cabrón. Yo jugué al 7 en Oklahoma, cabrón. No, a ver, yo tengo un screenshot. Yo lo mínimo que jugué fue a 6, creo. Sí, 7 y 6, eso es lo mínimo que baja. Bueno, por lo menos yo en cable, cabrón, bajo a eso, cabrón. La realidad es que estamos viendo de todo. Cabrón, la remontaron los Almighty. De hecho, el año pasado justamente dominaba un meta y no lo sacaban de ahí. Los jugadores utilizaban prácticamente. Así me despierto y en New York pasaron. Uno que otro sniper y poco más en cuanto a la situación de la rotación. Sí, las remontaron fino, loco, Hay muchas armas las cuales la están ocupando. Al final yo creo que esta es una situación de un juego que está bien balanceado. Yo no sé, yo vi aquí una. Yo vi aquí una y atrás como un poco más de nivel, loco. Que este enfrentamiento. Yo nada más te digo, loco, que esto apenas comienza, cabrón. Así que, Tribe, cabrón, hoy no lo vi bien, normal, cabrón, pero, cabrón, les vi que le costó, cabrón, primera partida, cabrón. Y la primera partida que ellos jugaron contra Kunai fue violado, cabrón, por Tribe, pero las otras, cabrón... Es que ahí te das cuenta, loco, ahí te das cuenta, cabrón, que, hacho, loco, todo puede cambiar, cabrón. Y chécate, hace 2 semanas, loco, o 3 semanas, los chinitos llegaron a Asia, loco, y todos los asiáticos se los cogían, loco. Literal, todos, loco, porque no tenían la regla, loco. Pero es lo que te digo, las reglas, cabrón, las reglas, loco, eso de las reglas, cabrón, es una desventaja cabrona para los chinos, loco. Mucho hicieron, loco. La clara, mucho hicieron. Pero que te digo, que están yendo súper rápido, loco. Para la desventaja que tienen de tiempo, están yendo demasiado rápido. Fuego, boludo. Ese avioncito de papel que es perfecto. Ese dron de ataque fue impresionante. Se lleva una baja más. Se había quedado solo. Entonces, ¿en qué equipo está él? En el skate, ¿verdad? Una sola persona, es un ejército en un solo jugador. Y de momento ahora saca este aniquilador para conectar. Qué bueno, un drocho, what the fuck. Sus rivales que quieren ingresar, se tiró, cabrón. Los deniega. No quiere perder la Ani, cabrón. Y otra vez, por fin logran ingresar los chicos de Almighty, pero no por demasiado. Es que, cabrón, skate, loco, esa gente llevan practicando. Boludo, creo que estaba diciendo que, por ejemplo, yo cuando jugué en Latam, yo jugaba contra skate, por ejemplo, acá en mi casa, porque iba a 80 ms, no lo veía tan fuerte. Ahora, cuando yo iba a 10 ms igual que ellos, la cosa cambia. Cambia, sí es verdad, cabrón. Cambia mucho. Es que te matan más rápido, loco. Sí, tú matas más rápido y te matan a ti también más rápido. Entonces, el juego cambia. Entonces, boludo, los tipos son muy buenos, se me hacen muy buenos a mí. Skate y Inco. Porque la gente dice, no, es que yo juego a 60 y tú juegas a 15 y esto y lo otro y que tú tienes ventaja, loco. Pero muchas veces jugando a 60, por el delay que tienen, por la desincronización que tiene el juego, loco, matas más con 60. Te puede dar ventaja en algunas cosas. Como por eso te digo que, cabrón, por eso yo te digo que el Jess, cabrón, con ese pin, cabrón, como si estuvieras jugando a 20, cabrón. Sí, Arne, y todavía le falta otra partida, creo. A Trail le falta otra partida, ¿verdad? Que van a 60 y no pareciera que van a 60, Obvio. Eso es otra. ¿Verdad, Lucia? A Trail le falta otra partida hoy, ¿no? Sí. Sí, son 2. A los que ganaron, a todos les falta uno más. Son dos partidas por hoy.
para todos los Ah. equipos. Cabrón, ¿y qué pasó con el equipo de UD? Sí, es O que el equipo de necesita, Luminosity, perdón. eso sí, 29 ¿Pasaron ya, no? segundos para llevarse Yo vi la que victoria. se Vamos a cogieron ver a qué Nova, ocurre boludo. en esta Sí, instancia. pero Nova... Almighty Cogía que le por pegaran. detrás, una desventaja de casi 100 puntos, de la cual va a intentar Es recuperarse. que Europa Pero está nunca ha estado muy Europa. fino. Se movió a la Es zona que de desde que mercado, Europa, están mira cabrón, listos desde que para Europa armar sus propios el diarios año en pasado esta perdieron, situación. cabrón, O ya sea, no, falla como el que primer yo no fe, veo igual, segundo cabrón. disparo, error garrafal por parte del jugador de Skate, y es que Venía a pierden pasear todo nomás. control en la zona de mercado, pero eso sí, Y obtienen Europa, un par de yo me acuerdo, segundos extras que loco, defienden de maravilla mientras ven Season Fallows 1, con Season esa 2, que escopeta con esta tenían súper KRM, buenos se lleva la jugadores, baja en loco. contra de Eso es lo Kevin, mismo de Light, ahora, tiene loco. listo también Que Es que la tenían muy mayoría buen nivel. también para impedir que son nadie menores se de le edad. acerque En a la Europa hay zona de mucho más mercado, menores de nadie edad puede que en ingresar durante los ¿Sí? siguientes segundos. Sí. Perfecta la defensa por parte de Skate, que tiene Ah, pronta ya, la ya, victoria, ganó doble Skate. baja Qué para bueno el esto, loco, triple mira baja eso. con esa máquina Vortex que está ahí succionando a todos los rivales. No, le pasó por el una lado. brutalidad. No lo vi. Irfan que no lo vio por el logra humo. ahí llevarse Ah, una ya baja, ganaron. pero no va a ser 2-1-0, ya. suficiente y llega ya la Cabrón, victoria empataron, para el ¿oíste? equipo de Skate. Ya, Veide no lo puede, gané. cabrón. Los chinos Está tienen pelada otra ahí, loco. oportunidad, Beto. Ya, esta partida está a otro nivel, loco. Mira esto, loco. Este juego está a otro nivel, loco. Mira eso. Por ahí pregunté, viajé, tomé un vuelo a Carolina del Norte y me acabo de percatar que alguien se equivocó. Y sí, No. vamos 2-2. ¿En serio? Que te digo, man. Yo, mira, te voy a ser sincero, man. Yo pensaba que los chinos iban a que los cogieran bien feo. Ey, van la 2-2, verdad. ¿eh? Por la regla, cabrón. Yo siempre dije eso. Yo dije como que los chinos van a ser cogidos por la regla, cabrón. Efectivamente, la primera partida fue así y se vio, en algunos aspectos se vio como que desventaja en esa parte como que de los chinos, de parte de los chinos, ¿entiendes? Pero que de lo demás, cabrón, me impresionó porque llevan muy poco tiempo con esas reglas, cabrón. Y para haber mejorado tanto, cabrón, en poco tiempo, cabrón, tuvieron que dedicarle mucho tiempo, cabrón, y fino, ¿lo entiendes? Sí, boludo, los chinos, tipo, en todos los juegos son así, boludo. Son superiores. En PUBG llevan como 6 años ganando todo, loco. Sí, eso Hay sí, un, eso sí. un Eso sí es pequeño verdad, error cabrón. humano, como puede ser cualquier otro, pues nos dio un pequeño de falsas La otra expectativas, partida, pero ¿qué? bueno, esto sigue. Mira, como yo vi a Tenemos Kuna el versus primer- Try, yo no creo que Try gane. primer Así te lo voy a mapa decir, loco. del día, ¿cierto? Para mí Luminosity está fuerte, no sé por qué. Pues no sé, loco, porque O sea, estaban jugando contra... son los campeones Ajá. el año pasado, boludo. Eso, o sea, Tribe, lo que vos quieras, pero ese es el roster. Eso sí. A excepción de Volvo y Marcy. Pero, ajá, tenés a Solo y a Blur. Cabrón, solo es una... El Blur, hay que ver, ojalá que juegue mejor cuando juegue contra los top, cabrón, como por Tribe. Hay que verlo si no se choquea, cabrón, porque la Stage 4 se choqueó macizo en algunas partidas, cabrón. Sí, pero ahora que era. Cabrón, Bueno, todos están jugando como... presenciales. El único que no se choquea es el Solo, boludo. No, el solo está fino, cabrón. Ese tipo sí que está fino. Y más en buscar y destruir en control. Ese tipo está demasiado, cabrón, con la gunfight, cabrón. Te juega con lo que sea, ¿eh? Te juega con Kilo, cabrón. Sí, con la que sea, loco. El cabrón tiene un IQ de rotación, cabrón, bien fino, loco. Y además de eso, el premio mayor pues son $700,000. Además está rescreens entonces, ¿no? Nada más. Nada Es más. más, yo creo que sí es... A ver. Bueno, yo me voy a trabajar, no. Dale, papi, dale, papi. Tengo que seguir. Según Joseph, van a darle completo Versus control Scars. al que gane. Papi, una de estas 700,000, partidas. pap, casi nada, loco. No, bueno, 120 para cada uno. Imagínate ganar 20,000 millones de pesos, ¿no? Ya chicos, más tarde los veo, chao, chao. De chill, No, dale, no papi. lo gasto en una vida, así te lo pongo, o sea, no. Mira, yo sí me lo De gasto, chill, ¿vale? cabrón. Porque soy una persona, la verdad, que le echo ganas a gastarme el dinero en la vida. Si me lo propongo, Pero- me lo gasto. Si me lo propongo, me lo gasto, pero la verdad del asunto es que probablemente con ese dinero tendrías para ti... Yo no sé, como le ganaron ese BID a Tribe, luego yo... La que se fue una milla, cabrón. Chance hasta They tienes, basically just threw up Almighty on the trash. Sí, no, 100%, la verdad es que sí se podría dar. Pero sí, es que la realidad es que este evento es grandísimo, es gigantesco. Y pues bueno, ahí 700,000 para alguno de estos equipos que ya hemos visto en el día de hoy. E incluso ya solo por participar, como creo que lo dijo Joseph, el premio por participar es de 15,000 Viene dólares. Tribe su Scar. Tú llegas al Nada evento, más. que hasta dice fácil, llegas al evento ¿Crees? y te llevas 15,000 dólares. No, y que déjenme decirles, obviamente, aquí a todas las personas que están con nosotros disfrutando de esta transmisión, y es que la verdad,
yo que he tenido la oportunidad de estar narrando algunas otras competencias, este prize pool es bastante bueno a comparación de muchísimos esports, ¿eh? ¿Qué pasó entre Entonces, Slot y una Match? No situación, sé, la verdad, loco. bastante cool también para ellos, porque a esto le tienes que sumar lo que ganaron en el stage, en los Sí, stages Abdiel, pasados. tienes razón. Y al final, si haces una suma de todo, probablemente yo creo que sí estaría girando en torno del millón, poquito más del $1.000.000 al Dale top clic al like y número se adelanta solo, ¿no? es Si una ya lo intenté barbaridad, ahorita y no se adelanta. el tema de dólar, bueno, probablemente la gente de NA diga, bueno, $1.000.000 está bien, ¿no? Y no sea una barbaridad para ellos, pero tú y yo y toda la gente de México y LATAM sabemos que ganar $100.000 ya es una cantidad bastante buena. No, para cambiar la vida de muchos, sin lugar a dudas. Entonces es por ello que los vemos tan O serios. retrocedo el stream y le vuelvo a Y darle. pues La gente de México y LATAM sabemos que Ya lo sonó, fino. $100.000 ya es una cantidad ¿Por qué lo tiene bastante titular? Porque nunca lo ha no, sido. para cambiar la vida de muchos, sin lugar a dudas. Entonces es por ello que los vemos tan serios en muchos momentos, tan atentos a todo lo que está pasando. No es como que se lo tomen a la ligera, ¿saben? Chile estuvo bien fina la partida de atrás. Obviamente todo este dinero, toda esta premiación. Y obvio, En verdad ha sido la mejor partida que he visto, loco, ¿sabes la qué? verdad. Yo quedé en top En 1 el día. de la primera champs oficial del Call of Duty Mobile, o top 2, top 3, algo por el estilo. Yo fui de los mejores. Es algo que literalmente muy poquita gente puede llegar a decir. Sí, muy poca gente, ¿verdad? Y al final es también una de las situaciones por las cuales está aquí. Sí está bonito, obviamente, el prize pool, ¿no? Si me lo preguntas, poder ganar esa cantidad de dinero es bastante buena, pero también decir somos el mejor equipo del mundo, y por ahí, pues también el que sea el MVP de la partida también podrá decir soy el mejor jugador del mundo. Y objetivamente Sí. lo será. Sí, claramente, sí, por supuesto, y es por ello que yo tenía de verdad muchísimas ganas de este evento, y es que es como mucha gente se preguntaba incluso desde el inicio del año, oye, ¿va a ser ahora sí presencial la Champs? La verdad es que no lo sé, pero espero que ¿Y así ahora sea, qué pasa, porque loco? así se cierran muchísimos No debates sé, están acerca esperando, creo que de están quién en es el hype, mejor, déjame mirar el de ¿cierto? No es gringo. lo mismo, Están haciendo la promoción al Rockfon, cabrón. jugar desde Estados No, Unidos de y gringo. México. A ver, el No es lo gringo lo voy a mismo que poner se de divide primero. Pero en se dos ve duro, regiones. ¿viste, Rock? Aquí Loco, no es por nada, lo loco, sin mejor de cada ofender. región mandó a sus mejores equipos, a sus mejores ¿Tú jugadores, crees me lo a sus compro, cabrón? mejores guerreros El para ir 6. a la guerra Cabrón, que yo me es siento esta fino Champs jugando, cabrón, no Mundial. sé por Y qué, ahora sí loco. que sí, en Es que si igualdad te de lo compras vas a condiciones. estar como una semana Sí, rezagado, loco. cabrón. es una situación Entonces fundamental, ¿no? yo Porque tengo sé pensado que mejor, años loco, pasados primero los ponerme a mundiales, tope, cabrón, a pero al nivel, final cabrón, y estuvieron como que luego, separados ¿entiendes? por el tema, Ujú. obviamente, de la conexión era imposible, ¿no? Y Se más tenían que poner ese a la teléfono gente no hacia tiene jugar con el la cargador de hasta gente al lado, cabrón, eso es lo que me da miedo a Latinoamérica, mí, pues era cabrón. Yo una estoy situación acostumbrado a esa bastante Yo mierda, no, cabrón. todavía no me Pero siento acostumbro que al ahora puto que joystick tenemos este ese, Yo loco. lo que ahora sí el tengo momento ganas de de hacer, saber loco, que es quitarle el cargador y jugar sin al cargador final es ahora, el mejor, ¿entiendes? y además de eso Para la partida del acostumbrarme, prize pool, loco, a ir si me lo acostumbrándome, preguntas, creo que esto es mucho mejor, ¿no? Porque le da una energía, una ¿entiendes? vibra mucho más mítica, espectacular, el cual saber que están todos Tú los sabes lo que equipos yo creo que jugando voy a en hacer, un loco. Voy mismo a techo, por así ponerle el decirlo. cargador Entonces del lado me izquierdo. parece fantástico esa situación, y que ¿Tú lo puedes esperemos poner en que el sea lado el primero de izquierdo? muchos, o sea que de verdad este Eh, competitivo de Call of Duty Mobile, que ya llevamos, este es nuestro a ver. tercer año, si no me equivoco, Déjame en el pensar, Mundial, loco. pues bueno, que puedan ser 4, 5, 6, Porque 7, si se 8 años los que puede... sean necesarios Bueno, no, para poder pero te seguir quedas sin platicando y audífono. viviendo historias diferentes. Ah, Sí, pero se 100%, puede. 100%. Y De bueno, que se puede, pero comentarles te que quedas sin ya audífono. deberíamos estar Pero para que yo quiero esperando audífono. muy poquito para empezar con lo que ¿La sería escuchás, el no? último mapa entre Ah, Skate bueno. y Yo, pues, y es que Almighty. también es que también depende cómo es el presencial, pero yo no sé cómo es el formato presencial, Pues luego. fue uno de los modos en los cuales se le dificultó a Skate, así que habrá que ver Sí, es Inco cómo ya cierto, pasó, loco. ya se va. desenvuelven en esta ocasión. Yo Buenas, diría Matthew, ¿cómo que, estás? al menos a lo que he visto de competitivo, tanto Garena como China son unas regiones muy, Ah, yo muy me pondría fuertes AirPods Parka, la verdad, en loco. buscar y Me compraré destruir. unos Ya no AirPods se y me los diga de los pondría, otros pa. modos, pero buscar y destruir De es esos de algo Android, que cabrón. se les da muy, muy bien, y Pero algo que luego ya cuando te vimos pongas incluso que a Trail unos se le cascos por complicó encima, ¿no? en muchas instancias. Sí, por eso. Pero Sí, cuando no, te y pones lo los que cascos por es encima para hablar eso por lo que Discord, comentas, aquí es donde se es cierto escucha que todo el tienes que juego, loco. jugar y tienes que ser bueno al final en el conjunto de modos de juego y en el conjunto de ¿Sabes mapas para cómo? poder llevarte el campeonato y ser el mejor del mundo, pero Sí, por habrá eso te digo. algunos O equipos sea, que sí, tengan pero la mejores gente de Discord va a escuchar debilidades, y todo en tu este juego. caso, como lo comentas, yo creo que Ah, la ¿en región serio? asiática va a estar Sí, porque tienen los bastante bien en AirPods el tema de dentro de los buscar y cascos. destruir, es donde tendrá que Cabrón, pero aprovechar. Jesus lo hacía, Hay cabrón, que yo no recordar escuchaba que el buscar y juego, loco. destruir, de hecho, se juega 2 veces y es el
el método de desempate. Pero si no, se llega claro. a quinto mapa, se juega a buscar. A no ser que uses el micrófono de tu Tienes que celular. aprovechar esta Pero no sé, situación, y no sé si es eso tu se podrá. mejor mapa, pues, bueno, perdón, tu mejor modo de juego, y además lo puedes Me duele combinar la con tu cabeza, mejor cabrón. No mapa, dormí pues, bien, obviamente cabrón. que genial para Mierda. poder intentar cerrar
los juegos. Me acosté a las 5 y me levanté a las 10, a las 11 por ahí creo. Del Tectonic. Me acosté como a las 11:40 y me levanté como a las 5 de la mañana. A la hora de que se hacen todos los Diablo. baneos, porque también desde ahí llega la estrategia, ¿no? Estos Cabrón, partidos ese empiezan BID, a cabrón, jugar eso es historia, antes de que cabrón. incluso Por más iniciemos que el hayan primer perdido, mapa, cabrón, eso es a la historia, hora ese BID, de los cabrón. baneos de Cabrón, yo nunca he visto una humillada el así pool tan que tenemos fuerte de que le 7 hayan hecho a mapas, Tribe, cabrón. tienes que banear 2, tienes que Un equipo, escoger loco. En mapa, buscar y después tu destruir, rival se cabrón. escoge Porque yo el sé que Tribe lado. no es el mejor en Todo buscar y muy a destruir, tener pero en Tribe, cuenta, muy cabrón, complicado. Tribe es muy Y inteligente, es cabrón. el motivo por el cual también O los sea, coaches no son importa tan si importantes. no son los Por mejores en ejemplo, el ya se modo, incluso ¿entiendes? comentó que uno de los equipos Y tienen dejó sin gunfight. coach, lo cual es Por eso muy, te muy estoy diciendo, desafortunado porque entonces, siempre imagínate viene tú, bien loco. el Diablo, qué tener buenos dos una pistolazos, mente cabrón. externa a lo que son los jugadores para Esa Mira triple eso, estuvo cabrón. súper fina. Diablo, tus loco. rivales y poder Y si va a empezar ser la entre Quafit, comillas cabrón, lo que pasa es ganando que antes fue de iniciar el asistencia, primer cabrón. mapa. Mira eso, cabrón. No, y es Y importante no porque vio lo esa otro que es estaba la figura acostado, del cabrón. coach Si lo hubiera visto, que lo hubiera matado ve también, la cabrón. situación desde una perspectiva No lo vio, diferente. cabrón. Él está literalmente afuera, no está Y el Aquí no hizo vio jugar que seguro ahí. con las emociones, con el Sí. nerviosismo, entonces puede darte un análisis más detallado o una situación un poco más tranquila. Pero viste cómo de se lo dan que el backup. sucedió Es que, en el cabrón, es la enfrentamiento. Y cosa. ahora No sí, jueguen por con favor, miedo, te dejo cabrón. porque comenzamos con este último mapa. La el cosa es juego Fíjate, cubrirse pero, bien también, pero no he ¿no? visto, Así es, cabrón, tú sabes que Uy, decían los típicos tiros vaya chinos, trancazo cabrón, no, acaba de ¿ves? conectar Porque es ahí que, Shadab en contra de cabrón, Mito, no no saben, los sabía ni lo que snipers le de China, esperaba, cabrón, no no, ves sabe que lo no que destacan, pasó, cabrón. solo Por lo sabe menos de que ese equipo, murió por ejemplo, la cabrón. primera baja ¿Por de qué? la Porque el partida estilo, cae en cabrón, es favor del distinto, equipo de ¿entiendes? Garena. Ujú. Por ejemplo, con los chinos, su verá, primer ellos, baja los en de este esa mapa gente de jugando contra Slums, los que Heaven ellos ahí conocen que ya, también cabrón. Aunque se el lleva la sniper, baja en contra el sniper de oficial Leocera, de Heaven ellos no está Incendio jugando, terminan creo. ¿No está cayendo. Hay un jugando? completo No, es el caos King, alrededor creo. del Pero mapa no y sé esto si se King es de transforma Wolf. en un 3 contra 2. No, yo creo que es de Ventaja para el Wolf. equipo de Almighty aquí. Shadab que saca la pistolita. Cabrón, esa Leocin no partida le pudo quedó hacer dura. absolutamente Con nada. Nine, Shadab loco. que busca su baja número 3. Se queda solo Papsera. Vamos a ver qué puede hacer Papsera. Intenta recular un poco, intenta retrasarse, sentirse What the más fuck? cómodo, más seguro, pero va a ser complicado contra tres Eso, rivales. no, están haciendo Y es que en un este resumen, momento no cabrón. lo tiene nada No, a no, su está favor. jugando. Va a fallar el Es disparo que, ahí. diablo, la Shadab. última, Va a cabrón, ser esa está baja buena, ¿viste? para Papsera y esto se coloca 2 Esa es la última 1. partida que va a jugar Sigue siendo numérica Diablo, para me el va la equipo de cabeza, loco, macizo, Almighty. ¿viste? Y de momento, pues ahí vamos a ver si Papsera puede hacer algo al respecto. No tiene control de la bomba, lo cual puede llegar a ser muy, muy problemático para este chico. Tiene ya 2 bajas su nombre y sigue avanzando a la zona media del mapa. Sí, como lo comentas, sí, esto ya. Mamá con el cabrón. 2-1 de Repetimos nuevo mucho, equipo, cabrón, era cabrón. un 2-1 y de momento Hola, se Carlos, mantuvo ¿cómo 1-0 estás? este resultado a favor de Almighty. Perdió Y Tribe, bueno, no, y ganó déjame 3-1. preguntarte algo súper random, Gil. Veo muchas señoritas. Pero se la pusieron difícil, caballito. De hecho, yo lo chuleé ¿Ellos están en un antes estadio? off-stream. ¿Qué? ¿Dónde están ellos metidos? Y me surgió la curiosidad, ¿usted tiene Supongo, pareja, ¿no? por casualidad? Qué buen sniper solo. Bueno, a ver, ¿Nada más aquí para no. destruir ilusiones o pues bueno, que puedan estar algunas personas felices? Ese es comentario que no es para transmisión en vivo, no es para transmisión en directo. Ya estamos en otra situación, respondo. Vale. Listo, no pasa nada, luego les escribo yo en el chat. Esto está bueno, loco. Vale. Pues bueno, aquí nos quedamos con Leocin, que acaba de morir a Qué manos de buen Shadab. tiro. Shadab, que está fino, ¿eh? Y justo cuando lo digo, termina muriendo a manos de Leocera, que cierra la doble baja y Heaven se va a quedar solo. Otra baja más para Papsera. Perdónenme, ya van 2 veces en el día de hoy. El diablo, que loco, esta tenemos la partida está a maldición otro del nivel, caster ¿viste? por mi parte, pero bueno. Ujú. Igual el marcador, se igualan las series. Series 2-2, marcador de Los dos mapa equipos son 1-1. muy agresivos también. Iniciamos ya la ronda número 3. Gringo, estamos adelantados. Estoy viendo el gringo acá. Estamos adelantados, loco. Un poquitito. O dale a ver si te la para frente, a ver. No hay algo Y mira, claro ¿viste? para alguno de estos. Sí, cabrón. O a lo mejor es que tienes que darle un poquito para frente, tú sabes, la Pop típica. Zero, Pero kiss for this team. No, pero este no es el gringo, este es el... Zera just clearly takes out the 2 members from Almighty Pop Zero getting there. esos son los gringos. Estoy quedado por frente. Pues yo estoy viendo lo de ahí mismo también. Este es el de Garena, ¿no? No sé, O los gringos... Yo estoy viendo el de Bobby, cabrón, que siempre sale Bobby. Oh.
would say thrown off. That is First game 5 of the day. Esa misma, esa misma. And it's really exciting to see because this is one of the teams that could be OT yet again. No, el perdedor de este match no juega contra Travis. Travis está en un grupo distinto. Ojalá. ¿Ese tiene mira realista o soy yo, cabrón? El que gane aquí va contra Luminosity. It's definitely a waiting game. Skate doesn't want to force anything. Oh my gosh, but he gets caught off guard by Incendio. Only needed a sliver in that line of sight, and he absolutely shuts it down. That
likely going to round out the round for Skade right here. The bomb is down in a really tough spot to retrieve. Leo's in trying his best to get pushed up right here, but he's going to get spotted out. Does get the kill onto Jeff Pro, but there's Heaven. Trade at hand, and Mihawk left all alone. Going to be able to find Irfan J, but he's still got two Almighty players he's got to deal with. But he drops Incendio right there, and now into a 1v1. Heaven and Mihawk! It's a 1v3, but we didn't get to see! Uno versus tres que ni lo espetearon, ¿verdad? Sí, ni lo pusieron. Hopefully in the highlights Qué later bueno on, servicio. we do get to see that beautiful 1v3, but oh my gosh, what a shift in momentum, and that is definitely needed. ¿Quién fue el que se la hizo? Now for Mijo. Almighty, you had the upper Mijo, hand es que there, ese cabrón and de you BD es just un lost dios, that loco. 1v3. What can you do? Y siempre ha jugado bien ese cabrón, ¿eh? Igual el Joker ese. No, mira, no está jugando Joker, loco. El Joker creo que se llama. ¿Sabes cuál que digo, verdad? No, pero ese está en INF. Pero ese tipo juega brutal, BD también, loco. El Gohan también juega muy bien BD. Sí, Gohan. Mira, el Leo, sí, el busqué destruirlo, lo logo táctico. No sé si es que en esta partida. ¿Verdad? No. O tú lo has visto Yo digo que más respawn, sí. Ya, esa pistolita chiquita, ¿viste? Es que en BD es más papsera, loco. Esa pistolita grande, es mejor. Ah, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Ajá. Hecho, cabrón, yo uso la mía, pap. Sí, la mía, yo mato hasta Sati sin soma. I'm Parka UD, no. That's a really good split. 3-2 split, and that is going to be able to stop Skade right at its tracks. Maybe it's but fake. then the information finally comes through. I think a little bit of information for Skade. You can hear the SKS bullets whizzing across. Incendio did 3 times Rytek, which honestly we haven't seen a whole lot outside of Garena, but he's definitely been able to have a big impact with it so far. Heaven going to be able to find, I believe, deagle shots on the Leo right Se lo there. metieron, loco. Trade will come through, and now the smokes across utility is going to be so crucial in this matchup. Y lo tiene a la derecha, cabrón. 2v2. If you're Almighty, you've got to find a way to close it out. Heaven's going to find one. You still got a PUBG to deal with, and he's got the bomb in hand. It's going to go down over on the B side. The pressure now on is Almighty. Yo digo que es la animación del sniper. No, lo que pasa es que se la dio un poquito, creo que es por eso. Qué bueno el timing ahí. That is COD timing at its finest, and unfortunately for Pab, he was at a pretty good spot, but numbers... Y Almighty tampoco se deja, ¿eh? No, Mayri es bueno buscar destruir, pero no lo veo que es su fuerte, la verdad. Comparado con Skate, por lo menos comparado con Skate, no veo que es muy es que el Skate juega bien, muy bien lo buscar destruir. Yo siento que Almighty es más de control. No question about it. Y juega muy bien en control. Mejor mapa de Skate, en buscar destruir el Summit, yo creo. El mejor, cabrón. Esa gente son unos dioses en Summit. Of the statue area, Leo and Lynn's gonna find the openers right there. That's gonna put Almighty in a bad spot, but Incendio finds a double right there. He gets traded out anyway. Shut up, left all alone, and man, those remaining Almighty players got shut down real quick. Leo's in, responded with a 2-piece of their own, and now for Almighty in a very tricky Pero ahí gana que uno ya se esperaba que uno ganaba el modo descendido. Hey, King. Pero estuvieron muy buenos los partidos, ¿eh? Todos muy parejos. Supone que el control lo hubiera ganado los chinos, loco, y se la choquearon. Creo que yo digo que fueron los nervios, loco, la verdad. Porque digo que se emocionaron mucho y... Sí, se emocionaron. Entonces, empezaron cuando vieron que empezaron a perder, pero cuando empezaron a perder, loco, pues se choquearon. Eso suele pasar, loco. Nos ha pasado a nosotros, cabrón. Porque entraron 2-0, cabrón, y nos remontaron. Y por eso mismo, loco. Es que empezaron bien fuerte, loco. Pero viste que bien la jugaron los chinitos, loco. En real. Sí, fue bien, pero
pusieron bien nervioso. Al final acabó 22-1. Pero yo digo que todavía falta, loco, todavía falta para ver. Esos chinos no llevan ni nada, cabrón, comparado con Traico jugando con esas reglas, cabrón. Y es un bochorno es lo que te digo, es un bochorno que hayan dado tanta liga, cabrón. Te lo digo así, cabrón. Escúchame, yo creo que Carlos, había uno del Q9 que no viajó y que estaba jugando el manager, que también era jugador, pero el equipo así completo. Ajá, uno que se llama Dam. No creo que pase eso. Loco. Nah, yo no creo que es el manager, cabrón. Yo digo que es un jugador, solo que no va a remain, ¿ya? Ajá. No es el jugador manager, pero es como Break. Ah, pero yo digo que es el sexto, loco. No mames. Sí, sexto. Va a ser 1 versus 4, cabrón. Cabrón, pero si te das cuenta, no juegan juntitos, mira, ese es el problema. Aquí ahora empezó todo a las 9 de la mañana. Still very split up right now. One's gonna get oh mames, cabrón. No, aquí se hacer 1 versus 4, loco. Si el otro juega inteligente, cabrón. Solo tiene que jugar inteligente ya, cabrón. No, ya no le da tiempo. No mames. No, pensó que lo mató, loco. Pensó que lo había matado, loco. ¿Viste que se volteó bien rápido? Sí. Los mató a los 4, cabrón. Ese Losing es el dios. Cabrón, mató a los 4, cabrón. Qué pedo, es que no juegan juntos, loco. No juegan juntos los de Mighty, cabrón. Cuando queda 1 versus 3, cabrón, o 4, están separados todos, loco. Todos, loco. ¿Pero a quién se parecerá a los dos Mighty? Así mismo, cabrón, ¿eh? I feel like some of these setups for Almighty are just a little bit questionable. They keep putting themselves in really difficult situations when they have big man advantages. It feels like the teamwork just not quite there for them right now, and they get a couple players picked off the start right here. And with Mihawk getting way pushed up in that mid-map area, there is no control, no information, no anything for Almighty right now. For one of their snipers to find a pick. Supongo que es un estadio, loco. Tipo como el de Optics, ¿sabes? Pero voy a Skate. Still very doable for Almighty to go in there for the clutch as Heaven spots and knows very well that one person is there, but Jeffra goes in there for the kill. Leozera goes in there for the trade as well. Still doable 3v2 situation. Ahí ese tipo se va a llevar un paso. Ooh, and Heaven just not quite enough patience right there. I think he definitely could have found one person peeking over top of that. Ese acostadito ahí, loco. Left guessing once again, Lynn's right outside the door. Pero ¿dónde está acostado, loco? Está así inclinado. Debe estar en el frente del coche azul, loco. That's not where you're going to want to counter up against an SMG. Lynn's going to drop right there. Mihawk's able to take down Jeff Pro in that same breath. And what do you know, Mihawk doing all the dirty work. Si le da medio segundo más, le mete un snipe pass. That was the first round we got to see in a while where milisegundos. Si hubiera fallado una balita, rushes and someone losing a ton of members and then a cleanup right afterwards. That one we finally got some breath and got to see the class by both squads. So good. I mean, Mihawk is just really good. Mayri sí viajó, Andrés. Todos los equipos viajaron, pa. Because so far so good for them, and now very aggressive going in for Almighty into that Bravo site. Very well that they can go and re-affect it. And now a very important gunfight being won right now into Arches. Mihawk yet again, he's the king of this place. He's been getting so many kills here. And triple kill. Skate, one more to go, and they will win. Ese es otro que juega muy bien con Sniper y con SKS, ¿eh? Obviamente no al nivel de Lucasin, loco, pero en la fase 4 se dieron un tiro entre Papsera y Lucasin. Y en un BID, loco, en Raid, estaban dando un tiro ellos dos, loco. Obviamente Lucasin le metió el dedo final, loco, pero... ¿Lucasin es de Skate o no? De Inco. Ya lo loco, se pusieron agresivos. ¡Uy! Cabrón, le metieron el pene en esa, loco.
They're exactly where they want to be. You still got PUBG alive, you still got Leo alive. Anything's possible, Heaven, but bueno. Heaven shuts down Leo. And Ahora no sé por qué quiero que gane el equipo de Almighty, the cabrón. quick scope to open things up right here. But a 1v5, 1v3, yeah. 1v5, just throw away the phone. You're pushing it. You're pushing it right there. But hey, he definitely made at least one mark on the team, one dead. But 5 and 6. Whew, very close to an overtime. Yo digo que se empata. We have a caster curse of just Tienes que ganar extending all Escape. the games that we actually cast right now. But hey, here we go. One more lifeline for Almighty. Yo digo que le empatan, loco. Sí. Just needs to close Si this no out la for one, choquean, but then cabrón. Almighty Buena. getting two, but then the trades Nah, from están prendiendo Skate is also estatua, gonna cabrón. come No, through. Heaven It's choqueó, a cabrón. situation. Heaven Hey, what are you choqueó, gonna do, cabrón. Shut Up? ¿Pero qué hizo? ¿Por qué se fue todo el medio? Cabrón, choqueó eso, loco. Literal tenía de espalda, cabrón. Imagínate que Charap se la haga a los tres. Que se marqueó un real, sí. Buen real, sí. ¿Cómo se la iba a coger la bomba, cabrón? Y lo leyó. No mames. No mames. No. No vuelvo a usar Rite, cabrón. Era tirarla con pistolita, loco. Era tirarla ahí con pistolita, loco. Marico, ¿cómo dar hit mark? Oh my goodness, what a beautiful round coming in from Skate, and I could not believe Ahora that se tiene el pelo we're pintado actually blanco, ¿no? watching simultaneously from our screens today, but really valiant effort though coming in from Almighty, taking into a game number 5, but obviously just could not rely on that search and destroy, could not respond. Mira. Well, the Norwegian organization with the full Pero Marito Brazo está diciendo calma, calma. Ey, este se cree bien verga, ¿eh? Mira cómo le dio la mano a este, mira. Well, the Norwegian organization with the full Vete pa'l carajo. Brazilian roster coming up with Fue un arranque para el carajo, cabrón, ¿eh? Cabrón, ese es del mostacho, el último. Ese del mostacho es el más tóxico del equipo. ¿Quién? Ese es el mostachito, el último, cabrón. De Skate, cabrón. Ese, el que tiene esto para atrás. Pero está dando El abrazos. que tiene, ajá, el que está dando el abrazo fake, cabrón. Pero ese es el coach, ese es el coach. No, hay uno, hay uno de ellos, cabrón. Este es flaco aquí, este. Sí, ese coach. Ese es el coach, Sí, hay uno de ellos. Bueno, es que no sé porque estoy en cambio de roster, yo creo. No, el toxiquito es este, mira. ¿Cuál? Es este. Que, cabrón, que me acuerdo que cuando jugaron Es el contra nosotros Papsera. Ajá, no, pero había... Que te hicieron como una X. Ajá, una X, cabrón. Es este, Cabrón, y Papsera. después lo eliminaron bien estúpido. Lo eliminó Explicit, cabrón. Explicit, cabrón, no puede ser, cabrón. coming up with the first definitive upset, not only in a map, but in a whole series. Es bien verguitas, cabrón. Push down the Le number eliminaron one después, squad cabrón. from Southeast Asia. Nosotros le pasamos el rolo, cabrón. Wow. ¿No fue Papsera? Had we waited No sé sé, quién no fue, recuerdo. O fue Papsera o fue este cabrón, No mira. sé, O este. punto que Uno de teníamos estos dos. tacho, cabrón. Teníamos tacho, cabrón. Fue uno de estos dos, No, loco. tacho, tenía como... La cara la tenía como fea, cabrón. Fue o Leocín o Ese, yo Papsera, creo que loco, ese, uno de loco, dos. ese, el de medio, güey. Este. Ese, yo creo que fue ese, cabrón. Fue uno de estos dos el que lo hizo. Cabrón, sí. Yo llego a estar ahí, cabrón. Well, the Norwegian organization. Diablo, Has really showed out so far. We saw a dominant win for Inco. Cabrón, le ganó. Definitely not a Le ganó un dominant equipo, win, cabrón. ¿Usted cree que voy a parar para saludar, cabrón? Estás loco, le voy a hacer así a los todos una X, cabrón. Fa. Vamos, desgraciado, cabrón. ¿Qué tú estás hablando? Ahora, ¿en serio siguen jugando estos cabrones, loco? Escuchen, miren el grupo. A lot of them said Skate. So this might not just be a team that the group needs to watch out for, but maybe the entire tournament. Honestly, when it comes to Skate, Ya lo mandé. I feel like the number 1 and 2 in that town is a little bit blurred because during their Ve, stage tiene 4 mostacho, run, cabrón. they had Mostacho, no, the perdón, most la... game 5s, very close calls when it comes to search and destroy, La when it comes to barbita, la control barbita. and also hard points. So I'm Cabrón, y very terminaron surprised at como the steady payaso, cabrón, scoreline esa that we gente actually después que had hicieron today. eso. Skate bringing it on top against Por eso the mejor number quedo one que no Oh, se ese saca, fue cabrón. ese A lo fue último, el pues, hablar, loco, pero... hacho, ese es el Leocín. We're gonna take a Ajá. O short Leocera, break no now. sé cómo Want se to have llama. a little bit of time to prep Será for porque- their lower bracket run because when we come back, it's all. Ese es el que te dije que se creía verguita, loco, por haberlo saludado así. Y que le quitó la mano, in their sí. journey. Make sure you stick around. You're watching the Call of Duty Mobile 2022 World Championship. ¿Quién ha ganado? Tuvo.
Papi, yo a los enemigos los veo como enemigos, cabrón. Esta gente lleva media hora jugando, porque siempre que miro este directo los veo jugando. Yo no sé, yo le voy a Francia, loco. Yo también, cabrón. No, mentira. Mira, ahí vengo ahorita, loco, ¿viste? Vengo ahorita. Dale. Ahí Luminosity le metió la verga. No. Sí, le metió un 3-0, loco. Te pregunto bien, pues... A la mierda, tienes todos los destinos abiertos, carajo. Sí, cabrón. Code móvil. Ah, pero ya todos los, ¿cómo se llama? Los brackets de ganadores ya acabaron, bro. Yo digo que sí, bro. Ya va uno. Bomb defused. Nice work. Get ready for the next round. ¿Alguien tiene la página para ver los brackets? From all around the world, you've repped your regions. Dímelo, Jesus. Nada más dije lo de Francia y saliste de la nada. Now it's time to crown the call. ¿Alguien tiene eso para ver los brackets? Wikipedia. Déjame bajarle el volumen a esto porque... A ver. Pasó Tribe, pasó Scar. Va a Tribe vs Scar. Inco contra Wolf. Esta va a estar buena, loco. Nielsulane contra Omega. Luminosity contra Almighty. A ver, esto empieza en 1 hora y 51. Los playoffs. O sea que tengo que esperar 2 horas aquí o qué. Ok. Empiezan los playoffs aquí. Mira, vamos a hacer aquí predicción, ¿ok? Vamos, Messi, carajo. Le va a ganar Mbappé. Mira. Nielsulane contra Omega. Yo digo que Omega. Luego va Inco vs Wolf. Inco, pero va a estar muy reñida. Entonces va a ser Omega vs Inco. Pasa Inco. Aquí va a estar Scar vs Tribe. Pasa Tribe. Luminosity vs Almighty. Yo digo que pasa Luminosity, pero por muy cerquita, cabrón. Tribe vs Luminosity. Pasa Tribe vs Tribe por muy cerquita. Entonces aquí queda Tribe vs Inco, cabrón, la final. Tribe vs Inco.
Pop, cae Inco para abajo. Luego se regresa, trae versus 5 a la final. Esa es mi predicción, ¿eh? Puedo estar equivocado, ok. ¿Ok? O sea, puedo estar completamente equivocado, pero esa es mi predicción. Yo digo que aquí va a estar Trae versus Inco. Y ya de luce para que se van a dar un tiro todos. Pa. Oh, ¿verdad que es skate, cabrón? Tienes razón, loco, es skate, loco, el que va aquí, loco. Entonces, Luminosity versus skate, eso cambia todo, ¿eh? Cambia todo y no lo cambia nada. Aquí va Luminosity contra skate, pasa skate. Skate contra Drive, yo digo que pasa Drive, pero por muy poquito. Y Drive versus Inco. Y gana Inco. ¿Qué les parece? Era, dímelo, y eso. El año pasado ganó Drive. En Infinity. Pues ya, ¿ahora qué hacemos en esta hora y media, loco? ¿Qué hacemos en esta hora y media, loco? Yo creo que van a poner cosas aquí, ¿no? Porque ¿cómo vamos a estar una hora y media aquí valiendo verga? Ah, mira, sí, en 9 minutos. Vuelven. Bueno, voy a dejarlos con esta partidita. Y voy a tomar un respiro, loco, porque tú sabes, todos los trabajos tienen un break de 5 minutos. No, Dream, es que no me gustó mucho el álbum, la verdad. Vengo ahora. Voy a arreglar este cuerpo lleno de cosas. Lleno de pomos vacíos y platos sucios. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Destroy the objective. Bomb acquired. Grenade out. The bomb has been planted. Last one. Complete the mission.
next round. Defend the objective. They have the bomb. Frag out. The bomb has been planted. Last man standing. Finish it. Sniper eliminated. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objective. The enemy has the bomb. Grenade out. Headshot. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. They have the bomb. Frag. Enemy down. The bomb has been planted. Hola, ¿cómo están? Todavía no se me vaya, porque no sé si van a adelantar la cosa o no. Si adelantan la cosa, ahora se vienen los partidos buenos, ¿ok? Así que no se pierdan, loco. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Enemy has dropped the bomb. Y muchas gracias, Gilbert, por ese droncito. Destroy the objective. We got the bomb. Frag. Échate una rank, nada, qué hueva. Mejor esperamos aquí, chavalín. A ver qué pasa. Ah, mira, está ahí Nova. Target down. Warm back up for the almighty guys. Taking a second there, just gathering their thoughts as they just completed the marathon, the longest series that we've had so far. So both squads just getting ready and preparing. And remember, one of them going home after all of this. Again, proud to be here, proud to represent your region. You do leave with a pretty good chunk of change. It's $15,000, $16,000 for that 13th, 16th place spot. But you don't want to go right now, especially in front of this crowd and the lights and all that stuff. And specifically Group C and D, this Group C and D losers who've lost 2 in a row, you got to be on stage for like 2 hours and then you're out, right? You didn't even get that break in between to process. That's a tough thing to battle here.
Yeah, you can see Irfan J trying to like lift the spirits of the team because it's just like it might not even be like disappointing, but it's just like, oh my gosh, like it takes so much out of you, and that's what from a viewer perspective, I think a lot of times we don't realize how exhausting it is playing at that level of competition because you're constantly making split-second decisions that Con el EP de Fate. big impact on the outcome of a really ¿Fate sacó un EP o qué? hopefully they'll be able to regain right here and drink lots of water. Oh yeah, absolutely drinking a lot of water. So I mean, I feel like we just need to cut some slack when it comes to all of these teams because they've been playing for so long. And I feel like what you mentioned before, the jet lag that a lot of these players actually have to go through is really important. But hey, I feel like this is the time to really just step it up. No, pero si ahora creo que viene algo. We definitely need to drink some water as well because we've been going at it for so long. Yep, they've been going for a while, and you know they're not the only team. Again, we're highlighting the Alpha Stream, I guess lower bracket matchup, but we got 3 other ones: Godlike and Stamina Esports. Another one that I want to set up that storyline right there. Godlike, we've talked about how India 0-2 right now with both their squads. Stamina had a very close battle in each one of the maps, although they did end up losing the series. They were very close against Smart Omega, both these squads with their tournament lives on the line. Yeah, I think Smart Omega is a team that whenever it comes to big moments, they know how to show up. It was interesting to me. I didn't expect Stamina to go out that way. And obviously, I predicted them to be the winner of the group. So I am interested to see what type of adjustments that they make. Obviously, looking especially at the S&D, Marvel dropped 20. So if you can elevate the level of play of the rest of those players, you got to think they should be able to handle the S&D relatively easily. Then it's just a question of making those adjustments in the respawns. All right, well, to get us ready for our next matchup, we're going to set it Mira, van a poner matches. our casters to get us into the game. Shift in proper. Se vienen partiditas. Thanks, friends. Hey, this is an interesting situation. I don't think any of us expected to be getting this matchup. The thing about it is Almighty just sleeping through their alarms, or are they finally awake? Because it's like everyone's been talking about it. It's literally do or die time. It really is. You know, we did do or don't. You know, first. I could now say do or die. But now we have made it to do or die. Absolutely. You know, the entirety of just the Eastern groups are just absolutely down horrendous. It's just something that we honestly didn't think that was going to be coming our way. But I mean, hey, you played Skate very closely, end up unfortunately ending out on that slum search and destroy. It just didn't go their way. Yeah, and here's the thing: it's like this happened last year in the Western Finals. Skate upset a ton of teams in the groups, nearly made it into the playoff bracket. Maybe the same thing's going to be on hand for us for today. On the other side, though, okay, lots of expectations was built over towards this Team Almighty squad. Yeah, they're great. We have the results to back that all up. Not just inside the region, but as the desk had very, very vividly mentioned, also against China in the Fall Invitation. Va a jugar Almighty versus Nova. Muchas gracias, Jesus, por esa sub, papi. Y hablo del Jesus. So now it's really kind of this battle of who's here to play today. Yeah, I think especially for Nova, you're coming into this entire matchup, right, that you had a very tight EU finals at that, and then you come in and get absolutely worked by LG. Again, it was not pretty. That 3-0 control on Raid was just very, very quickly done and dusted, so you better hope that it started and stopped with the pick, ban, and veto process. Están presentándolos, ¿o qué? Two teams, Raid hard point for map 1, Takeoff, Search, and Destroy, and Summit Control are our guaranteed 3 maps. And what's even more interesting as well is that Nova actually opting in to get rid of... Y ya lo sé el Jesus, muchas gracias, Jesus, por la sub. Y ya lo sé, pequeño gran Jesus. No, es muy buen equipo. Luminosity le metió 3-0 y le metió como un 7-0 en BID, o 7-1, cabrón. No sé. No anda tan fino Nova. You don't necessarily expect that to happen versus Almighty, but if we've learned anything through our first set of group matches, is to expect the unexpected. No, absolutely, and that's almost what is very unexpected, is that the simple fact that Nova actually muchas gracias, Jesus, por esa sub. Eso es otra distinta. Diablo, Jesus, pero tú andas fino. You know, again, it's just one of those things that we can then go back to and actually highlight that, yeah, maybe it was just a very slow start to the day. There was obviously a decent amount of time in between that match and now, but they're also going up against an Almighty roster that legitimately just got done. Diablo, pero Jesus. Muchas gracias, Jesus. You have to show up and absolutely play your heart out. Unos corriazos
de Caderes en el halftime, aunque Calito. Es que tengo en Facebook y en YouTube, entonces me van a dar copy si abro en... Si pongo cualquier cosa con copyright, tú sabes. Igual recuerda que estoy bajo supervisión. What is Spy going to do? Because he's kind of like the new guy in, and we kind of had this comparison between Spy and Jez, you know, their first times playing in Europe and then North America respectfully. But, you know, todos pasaron, Jeff. the superstar that Nova expected to get from Spy. Yeah, you need that playmaker to show up. If you are a fan of Nova as a whole and you want to see this EU team really go far, because I mean, you can't just always just rely on, you know, just one player to be able to make all those plays happen. I mean, I felt like it was almost a broken record. No, de hecho el campeón chino. The entirety of that slum search and destroy where Oh sí, verdad, ganó quién ahí. you're just down to just one more player left alive. It's just a lot of isolation that was coming through, and you know, for Nova as a whole, I think that that's something that you immediately need to rectify. And No, pero ya que pongan la partida, ¿no? be somebody like Inferno. You know, you go all the way back for Inferno's entire year, an entire tenure rather in COD Mobile. Did have time on stamina, placed third in 2021. It's kind of the veteran leadership that you almost need, especially in a LAN experience. He was a standout player as well all through last year. I mean, he was definitely the guy to watch out for. So, I don't know. There's a lot of missing pieces, I think, to what we kind of see result-wise on both fronts, just in different ways. Yeah. You know, team-wise, I think Almighty is like, okay, you know, collectively, you even kind of saw a coach kind of going back and forth, like, hey, we got this, let's regain. Muchas gracias, Jisoo, por esa sub. Collective breaths, just let everything. ¿De dónde son Nova? De Europa. Let's get into this one and just start our run right here. We're on the other side, you know, Nova, you're coming off of an absolute smoke show. So you have to be able to essentially finger on what went wrong. Oh, de hecho, ya van a jugar ya Nexus. Porque Nova perdió y Almighty también. Bueno, chequen esto. El que pierda aquí entre Nova y Almighty se queda afuera, ¿eh? ¿De qué chongo lo chacas? Pues eso me lo hizo Activision, loco de corazón. Iluminación tiene que ser que va hasta el final. Honestly stand by this. No matter the Call of Duty, no matter the year, you can learn a lot from getting absolutely taken down the way that Nova did. And when you go back and you take a look at the way that Luminosity was able to play throughout the entirety of those maps, that's what you want to be able to adapt and really implement into your own gameplay. It's always so tough because it's like, would you rather be the team that just got 0-3 and you're just like, oh, well, okay, that was just not our match, reset? Or is it like a, what's going wrong? Right on the other side, like if you go this intense, close series in 5, you start to nitpick on everything. And it's just like, oh, well, we're doing this wrong. You start to overthink things. I don't know. We'll see. ¿Quién gana? It's all about regaining here throughout this. Almighty fuera. Hola, mi casa, ¿cómo estás? No, si Almighty se queda fuera, está cabrón, ¿eh? Al final tu t-shirt, ¿dónde la compraste? La compré. Chinga. No recuerdo, loco. Creo que en ¿cómo se llama? En H&M. No se puede recargar desde la aplicación de Trovo, qué raro. ¿Cómo recargar? Muchas gracias por ese Tetris Love, mi casa. ¿Soy yo o el nombre Almighty está en la pantalla grande? Skate los barre. ¿Quién gana LG versus Skate? No sé, loco. Va a estar bueno. Pues sí, este nombre no. ¿Alguien conoce una página donde se pueda seguir apostando? Ya cerró todo. ¿Soy yo o el nombre de Almighty está mal escrito en la... Oh, ya entendí ya. Como ahora Champs ya trae sufrido su primer encontronazo. Y cada actualización de Trovo es una mierda. Oh, pensé que era el único que no le permitía. O sea, no pueden recargar Elixir o qué. Está jugando Jesus King. Y si llenaron el estadio o no, si fueron muchos espectadores, no llenaron tanto, ¿eh? Y en la web,
¿Por qué es tan bonito? Porque salía a ti, loco. ¿Los compras más barato o qué, Jesus? Dímelo, dímelo, Prismax. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papi? Hace falta un equipo mexicano. Siempre se echan muchos hate. Deberían unirse para crear un buen equipo digno de representar a México. Pues ya están unidos ya Levent y Cygnus, loco. Todos los jugadores que salen buenos de Levent se los lleva Cygnus. Oh, pero Jesus, en la computadora también lo puedes comprar. Sí, 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 es lo que te iba a decir. Que desde la computadora también se recarga bien. También los quiero, papi. Mira, de meseta, cuando me vas a donar, caballito. Estoy esperando una donación tuya de hace como 500 años. Me quedan $1,400 de donaciones todavía. Por lo menos dóname 400, pap. 400 no es nada para ti. Tú ganas $10,000 al mes. Abrieron apuestas de COD. Nada ha pasado, Rivaldo. No sé de qué hablas. Hola, Jos, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? Un de mod que nunca se pasa ya. El Santiago ese feca. Fequerín. Es como el Arévalo. Sí, y eso es que Rockfon el patrocinador de la Chance es Asus. Y pues su teléfono nuevo que sacaron es el 6, entonces pues están promocionando eso, ¿sabes? Es como Xperia el año pasado. Yo creo que se retiró Rivaldo. ¿Sabes para qué hora vuelve a jugar? La verdad no sé, porque primero tienen que jugar los que ya perdieron. O sea, ahora va a jugar Nova contra Almighty. El que pierda se queda fuera. Supongo que de ese mismo grupo va a jugar... Ay, no, de ese mismo grupo no. Del otro grupo va a jugar los dos que perdieron. El que pierda se queda fuera. Y así sucesivamente con todos los grupos. ¿Sabes? Entonces pues de todos los grupos van a sacar dos perdedores. Entonces pues primero tienen que sacar la primera ronda. Luego yo creo que van a jugar los de winner para bajar a uno y que jueguen los de luces contra el que bajaron. Y el que pierda de esos dos se va afuera. Entonces pues falta todavía un chingo de directo. Todavía faltan como 4 horas. Cuando jugamos FIFA hay que echarla. Pero pues mira la cantidad de horas que me he tirado. Aquí. Ya llevo 5 horas y media. Todavía faltan 4 horas más. Por ahí. No, es que Red Magic yo creo que Nubia es una compañía más pequeña que Azure, ¿verdad? Que Azure tiene pila de producto, pila de dinero. Un saludo a ese huele bicho que si te pasa nunca, Santiago.
Estoy a 15 días de cumplir 2 años. Diablo, estando fino, Infinity. No coincidías con mis horarios. Él no. Jugador favorito de COD. Pues mi jugador favorito hasta ahora era, ¿cómo se llama? Déjame descansar un poquito las piernas. Era Tectonic, cabrón, pero me estoy volviendo un poquillo fan de Lucasín, últimamente. A ver, en lo que vuelven voy a estirar un poquito los pies mientras los leo aquí a los de Trovo. El Snow. Trae sus Scar ahora. Sí. ¿Pero ya pusieron ya o qué? El Jesus. Jesus, ¿sabes hace cuánto yo juego con Mago, cabrón? Desde que nadie creía en él. El Infinity. Estaría fino, Pismo. Quizás el próximo año. Tengo 21. Mira, tengo esto aquí, loco. Me la voy a gastar a la vez, cabrón. Se autodona. Hey, mira, pues mientras tanto. Checa, pues mientras tanto. Vamos a hacer aquí sorteos, loco. Que tengo 6 subs gratis que me dio Trovo, loco. Vamos a hacer un sorteito aquí, loco. Fino. Mira la cantidad de pestañas que tengo aquí, loco. Botrix. Pero todavía no pongan más uno, caballito. ¿Dónde es que se ponía aquí esto, loco? Y ya me perdí. ¿Y dónde es que se ponía? Sí saben, loco. Sí saben, loco, porque ahora no lo encuentro. Muchas gracias, Alan. Nadie. No saben. Bueno. Todos ponen más uno nada más, la verga, escriban en algo, ayúdenme. Yo creo que eso lo quitaron, ¿no? Raffles. Oh. Ahora sí. Pero aquí tengo las 6 subs aquí que me las da Trovo, pero mágicamente me da las subs, pero no me da dinero. XD. Así que toda la gente igual la gente de Facebook, la gente de YouTube que quiera una sub gratis aquí en Trovo, vamos a estar regalando 6 subs gratis ahora mismo, en lo que empiezan las partidas. Si esperamos por Trovo, empieza mañana. Ok. Así que pongan su +1 ahí en el chat. Pero en el chat de Trovo, ok. No en el chat de Facebook ni de YouTube. No está. ¿Cómo se da una mano? En la mochilita que tienes ahí. Bueno, en la mochilita no, en lo que tienes abajo a la derecha.
Y luego tocas la mochilita. Bueno, ya fueron todos. Ay, perro, pues para que agarren todos. Ya todos. La madre, son un chingo, varón. Pendejo, cabrón, como hacen spam, loco. El Zahir. Bueno, ya. Bueno, ¿listos o no? Allá voy. ¿Ok? El que no puso +1 se quedó fuera. Y el ganador es... ¡Snow! Diablos el Snow. Diablos el Snow. A ver, la primera sub va a ser para el pequeño gran Snow. Pop. Ey, 10-2, loco, ¿eh? Ok. Vamos de nuevo. Pongan sus +1 de chill. Diablos el Jesus 66-77. Hey, 10-2, loco. ¿Por qué Trovo me regala 10-2 y luego no me da el elixir equivalente a ese 10-2? No, hombre, pinche Trovito, ¿eh? Se pasa de verga. Mira toda la mierda que tengo aquí, loco. Se autodona. Esto no sé ni cómo recogerle el tercero, los 3 que me faltan para un pollito. Vale, que a las 17 ya hago el sorteo. Oh, ya empezó Nova contra... Así que apúrense. Apúrense, ya la voy a mandar. Ganó Javier 31. Apúrate. Oh, nice. No mames, ¿cómo se escribe, cabrón? No mames. Javier 31. Ah, no sé cómo se escribe, cabrón. Ey, Javier, habla por ahí. Ey, no, pero cállense un momento. Bueno, te la debo, Javier, ahora te la doy. Tengo que ver el partido. Down towards the south side of the map. Get past Tiki and then flip out the spawn so that they can inevitably get in here for 2. All right, jungle spawns. O era Xavier. For the side of Almighty. Have to dig back in towards the cushion. Oh, ya lo vi. Xavier, por favor, si puedes. Heaven's able to get a double, but Jeff able to fall means that all of a sudden Almighty's bounced out of the hard point just as fast as they were set up. Still 35 seconds to fight for. Heaven on the way in. Already doing a lot of the legwork for his team, but it's just not quite enough to single-handedly get the break. Teammates are there to follow up, though, and it will be Almighty hanging in towards the second hill. Yeah, and also just look at Almighty just manipulating the map entirely. All of Nova essentially spawning into P4. Why is that? Because you have players being the route man, Heaven being that route guy, absolutely getting Ahí está, ya te lo dije. Bueno, Almighty contra Nova. Dale, Nexus, que es tu momento, caballito. Es tu momento, es el momento de Nova ahí de demostrar, papi. De porque están en la final del Mundial. Luego, imagínate que se vaya Almighty de primero, loco. Vamos a ver quién será el primer eliminado. El primero que se va para su casa. Almighty o Nova. El que pierda, adiós, chao, nos vemos mañana. Bueno, nos vemos el siguiente año. Pinesdo, what the fuck? El pineado.
50-50 fights happening in and around the hard point at the moment. Heaven still trying to play through Fountain. Yeah, that works, even though he's flashed. He's able to deal with the next opponents coming forward. Now the next hit for Nova. All has El que pierda no gana, como dice Eloy se come. Así que pilas, caballito. That gets us to about a dead even game, but we take our attention back to the minimap, bottom right side, big battle for jungle spawns. There's actually a 3-for-1 that's actually going down over there as well. Ese spawn de Django es una mierda, cabrón. Lo odio, loco. El spawn de jungla, loco. La ganó ahí. Porque este tipo se muerde los labios cada vez que dispara, loco. Which means Almighty now have numbers. Nade's starting to flood into the basketball hardpoint, but Almighty are pretty comfortable off this setup, and you can see it just off the kills alone. Purifier that was being held by Irfan, not really going to be used for much of anything, but still, I think you take a trend of the game right now, Almighty's on top when it comes to how proactive they're being on the map. And it's literally just that. It's like I was talking about at the beginning of the day, some better hardpoint teams will be able to exemplify really good core fundamentals in the respawns, making sure that you're rotating ahead of time. That's been Heaven every single time, and he's reaping the benefits continuously. Has a streak to be using, already calls in a hunter-killer drone. He has 21 kills to his name, Alan. By going to pull out the gravity vortex, just look at the lockdown old time. Well, that's really well placed. It's going to provide. Bufearon el vortex cuando ya no te puedes suicidar con él, ¿eh? Almighty just saying we don't want to deal with this hard point. Give him the old time, which once again, yeah. Sube el volumen. Almighty's doing better on the early sets of rotation, but Nova's scrap battles have been really efficient. It's legitimately just that, right? Just making sure that you're annoying, making sure that you have players like Diablos el Jesus. exit, and it kind of sets the rest of Almighty off kilter. So they don't have the setup that they're constantly looking for because you always have flanking members of Nova to deal with. Heaven trying to lock things down from the bottom side of the double stairs. Nothing there, but his teammates pick him up. No worries. Hardpoint opens up towards rocks and Adiós, Nova. No sé, cabrón, algo me dice. Algo me dice que sí, caballito. The old shutdown, but he's opened the door for his teammates to start to push through, but Almighty predict it. The shutdown is there once again, and this could be the first convincing hold we've seen from Almighty yet. Still 30 seconds left here in P5. Tú sabes que esa P90 está más cómoda que la mítica, loco. O sea, la de Messi está más cómoda que la mítica. La mítica es una mierda, loco. Fíjate que yo me la compré porque... muchas gracias, Jisoo, por ese space. Me la compré porque se la recogía al niño rata este del evento, loco. Al que habla raro. La recogí del suelo, loco, y estaba buenísima, loco. La sentí que no tenía ningún recoil, loco. Y la compré a la verga. Saturn's only has 7 kills, but they actually get gifted a spawn right behind Kitchen. Can't come up with anything at all. Almighty just existing around. Tú sabes inglés, porque ya tú sabes, ahí nos defendemos. Se hizo maguito, seguro se puede hacer ejercicio ahí, unos push-ups, tú sabes. Of this one guy, and then there's somewhere else who was trying to do something different. It just doesn't feel super coordinated right now from Nova. And even though Almighty have not necessarily been dominating this game in the first rotation of hills, they're starting to do that now. Things starting to fire up pretty quickly. Heaven breaks to 30 already, and now we got a 180 to 95 game with Heaven leading the way. It's kind of the big difference maker, doesn't it? I mean, Heaven, yes, 31 and 17 on a 5 streak currently, even almost has a minute of hardpoint time as well. You even look on the other side, the one person that we said is the superstar that we need to show up, 13 and 21 for Spy on a map like Raid, not going to be good enough. Have to have a huge hard point right here, right now in Kitchen if you're Nova. Numbers are decent, but they do not currently control this back jungle area, which is what you want for spawns. Well done for Inferno, able to take down one. Doesn't expect that Heaven's nearby, though, so he continues to lurk and persist into the back. Neil, the next one up, and he's the next one to fall. Goodness gracious, who else wants to come in one by one, I think, says Heaven, at now 33 total kills. First 15 seconds, though, are good for Nova. The thing is, you have to win a full 60, and you have to win rotation to new. And that's a very, very tall ask. And you can see just with this leader's advantage, just diminishing down to 80 points. Eso sí, loco, en control de respawn y rotaciones, loco, yo siento que Norteamérica está muchísimo más avanzada que los demás lugares del mundo, ¿sabes? Los demás equipos del mundo. Yo creo que
en temas rotaciones, tema control de Respawn, Norteamérica está mucho más potente. Fíjate que en ese P2 Thrive no pedía Respawn, loco, atrás. Hola Ortega, ¿cómo estás? You hate to call it now because anything can happen still on this map, but Nova, now it's time. You have to have the full 60 if you want to have a chance to extend this No map. sé, bro. Y gracias Santiago por ese corazoncito. Y el Haven juega muy bien, loco. Y es lo que yo te decía, loco. Whoopi es mucho mejor que Haven a Sniper, loco, pero Haven ha agarrado tremenda evolución en los Respawn, loco. Ha vuelto muy bueno en Respawn. Almighty still trying to force their way in, possibly trying to win the game here, but as the last hit is shut down, you take a look at the minimap and turning tail and running back. Ponió detrás, loco, les ponió detrás. Have to pick every kill on rotation here is a massive kill for Nova if they can find him. The same could be said for Almighty. The more kills that you find in the middle of rotation is going to constantly keep Nova spawning out. But where player number 1, where Heaven's located at, yeah, you're slaying out, but you're actually opening up spawns over by Ring. Yeah. If you can find that trade, it would be massive. But even calling in the Predator missile from Spy, that could be the opening to potentially get in here early. Wait for some help here. This is a tough angle to chow by yourself. Inferno's not even here yet. He's pulled out the bow. Sparrow's going to work out for at least one. He gets the second, but he takes his own life. 1v1's in the back. It's down to Creed. Can he hold on? No, not quite. And spawns will stay good for the side of Almighty. 50-50 battle onto the interior. Saturn's looking to do something from inside the cubby. He's earned himself a straight. The Pred missile's called out desperately. It's going to find nothing at all, and that's going to be an Almighty. Will be able to reinforce, and they can put the game away here. Just need 20 more seconds. They have to close spawns. They're working down Spiral. Still more isolated gunfights. Money control through that window for Almighty could be the benefactor. Creed is the only player that's pushed up closest, and he's not getting any reinforcements because you still have Jeff and Money. Yeah, this is Nova's just getting put into a little bit of a chokehold. Neil, Sparrow works out for a couple. There's the pinch. Spy finally able to get back in. This game's not over yet. There are streaks to be used here for Nova as we rotate to the most open hard point that we could possibly see here on raid. This comes down to, can you possibly use that in combination of your operators to actually make this Muchas gracias, Gizu, por las banderitas argentinas. No, you cannot. We'll be able to win that though. Bueno, en eso sí tienen razón, King. Have to use the streaks early. You're gonna end up having a vortex gun inside of kitchen as well. Saturn needs to go big, needs to find value to provide space for their team. Yeah, it's not gonna happen. Not here, not now. It was a valiant effort for the side of Nova, but in the end, it really does feel like there were just too many moments for Nova that you had the right setup, just didn't communicate and coordinate how we were going to say go together. Yeah, I got to highlight specifically in that second set of rotations, Alan. You know, one thing that we were ended up talking about, there were moments. Sí, Haven es muy completo, eso sí es cierto. Bueno. Un suma uno ahí de chill. O mientras en el entretiempo. Almighty was quite the opposite. Yep. Yeah, Heaven went absolutely AWOL. I mean, the guy was just dropping numbers continuously, as you can see on your screen. 43-29. How casual is that for the kid? But regardless, it's what the rest of the team was able to do, benefiting off of all that space that was being provided. Yeah, and how, I mean, Irfan's the exact. Yo creo que Europa se va a casa de primero, No sé, algo me dice eso, caballito. To your accord, you wanted to point to Inferno, say, hey, he played really well all through last year. Maybe the guy that needs to step up, he did what he could, but it was just a little bit too late. Yep, just not enough, really. I mean, again, you're basically. Algo me dice eso, caballito. Different players that really just kind of struggled throughout the entirety of that. Again, it really did feel like Nova was missing that route man through the entirety of the first set of hard points. There was nobody trying to get rotations early. The only reason why they were in for the initial 10 seconds before they got broken was because they got spawned out, because that's just how Almighty was playing. They were breaking them late. 5v5 on a 4v4 map. That fifth person should be going rogue and finding something to really benefit his squad. Yep. So well done by Team Almighty to come back after a very tough 5-map series in their opening round. Pusieron las partidas de COD en las apuestas, loco. Muchas gracias, Six. Muchas gracias por las rositas, papi. Muchas gracias. Que lo que ahorita, ¿cómo vamos? Gracias, Six. Te agradezco, pa. No había visto lo vi ahora mismo en la historia de Copo y lo que pusieron COD Mobile en las apuestas, loco. Cabrón, la gente no tiene nada que hacer, loco, en Chile. Bueno.
No, ahora sigo. El ganador de la siguiente sub es Arevalo, el feca. Yo lo sé, Arevalo el fequín. Defeat here for Almighty because they did lose both the search and destroys to Skade, who does love to play the SKS. So, you know, maybe there is a problem there, when it comes down to Almighty's play style and how they want to try to counter that long range ability. Ya creo que vamos a jugar la siguiente, ¿eh? Así que pongan su +1 y cuando se termine la otra partida, sorteo. ¿Cómo se participa? Solamente tienes que poner +1 en el chat de Trovo. Cómpratela. No, pues si la compré, ¿no? ¿O de qué hablas? In the face of elimination round. Neil, first blood. Okay, how about that? Long range. Ah, but immediately counters Incendio and shut up. Able to combine for 3 almost exactly in response. Heaven also in the mix. And the last player left is Creed, who could do absolutely nothing. And wow, yeah. Wow is right. Sub para los que ganan predicciones. Me gusta. Okay, we need to have a conversation here, Nova. Continue to get aggressive, continue to get picked apart right off the rip. It's the second kill right down mid, and this defense. ¿Por qué Nova se regala tanto, loco? Tienen que defender ellos. Están jugando como estaban jugando los chinitos al principio contra 3. Literal regalándose mucho. With the last 3 defenders holding on to angles that are pretty safe for the most part, but the thing is, you can't play 1-for-1 corners if you're Nova. You have to make something special happen, and as Heaven is able to pick up on Spy, looking like it could be a flawless round here for Almighty, pending they find the last 2 kills cleanly. Yeah, I was about to say, Neil has no idea what they were about to be walking into. The double sniper setup, as meta as it is on a map like Takeoff. This is what you needed. Ve, así es como tiene que jugar, esperando, loco. Maybe just a little bit too late, bomb being planted. ¿Cuál es el problema? Qué buena, cabrón. Yo digo que la cosa de Nova que le está por lo que le está costando es por la organización, porque tampoco creo que sean tan malos, loco. Simplemente que pues, mames, si están pushando todo a lo loco ante un equipo que te está jugando bien rata, loco. Un flotcito de chill, dele un flotcito ahí al Six, por favor. ¿Algún moderador? Yeah, Jeff just again maybe expecting Nova to make a very aggressive hit past the AS&D site, but this is what you need to do if you're Nova. You just wait for them to make the mistake. There's no reason for you to get aggressive. I love the angles that are being held. Y la lectura ahí, cabrón. ¿Ves? Ahí. Tranquilo, ¿sabes? Aguantando nada más, loco. Ellos tienen que plantar. No entiendo por qué sobreextenderse. Ellos tienen que plantar la A y la B. Es tiempo. El que planta tiene la ventaja. Muchos equipos por eso valen verga, loco, porque el que planta tiene la ventaja. Nada más tienes que jugar tiempo. Y no tienes tantas gunfights que te diferencien del otro equipo, pues tiempo, jugarle tiempo. Heaven with 1 response, but this has to be an 8 commitment. And there are rifles waiting for this push. Much better from Nova. Yeah, perfect. Very well done. And el Creed está jugando bien. Just don't peek mid. That had to have been the comm there for Nova. Yeah, I mean, hey, if you don't have to take an engagement within the first 10 seconds on takeoff. Hey, terrible, muchas gracias por la rosita. You're both going to be running double snipers. You might as well just play very steady and wait for them to work in towards. Y los rank diciendo campero en BD, no, mira. Checa. El mismo nombre lo dice, loco. Atacar, defender. Cuando tú estás atacando, tienes que jugar agresivo. Cuando tú estás defendiendo, pues tienes que jugar pasivo. Ahora, si tú estás defendiendo y te pones a atacar, a lo mejor y te sale bien, cabrón. Como los chinos ahorita contra atrás, loco, que estaban defendiendo y los estaban llevando hasta atrás del mapa. Pero no todo el tiempo sale bien eso, ¿sabes? Te arriesgas
O sea, estás tomando muchísimo más riesgo jugando así de agresivo cuando estás defendiendo que lo que realmente tomas el riesgo, loco. Y la setiva, cabrón. Órale, porque la setiva se lo culearon, Still plenty of time on the clock here, and with the defense now being stretched, maybe an opportunity for Almighty to actually force something. You have to deal with Neil on this cross. If you don't deal with Neil on this cross, specifically from heaven, I don't know if you're going to be able to work towards one of these bomb sites. This line of sight all the way across ring is everything. That's why you're starting to see heaven make moves. The defense just pulls back. They know they can play just for a retake if they want to. Heaven's starting to look over towards Jens, maybe to throw some pressure to B, but the defense is pretty much fully stacked here at the A site. Inferno up top is going to be the first point of contact if there really was anyone to hit through launch. The bomb is actually snuck up pretty far. You got to be careful here if you're Neil. If he could get a sound cue, that'd be great, but really he's by himself, and the quick scope comes out. And how about it? Take the challenge on towards the site as well. And Nova's defense is looking much better. The patient approach is really good. I mean, that's what it comes to at the end of the day, right? I mean, you got to play your search and destroy. If Almighty are going to be punishing you for trying to take such a forward approach, you better make sure that you're fundamentally showing that these crosses with the double snipers. Y está un poquito raro todo, Eric, la verdad. Pero pues así es. No se puede hacer nada. Hoy puedes jugar Drive, en teoría sí. No sé qué vayan a hacer porque van un poquito lento, pero las partidas. Pero creo que sí juega Drive hoy de nuevo. Porque hoy tienen que eliminar 4 equipos. O sea, 8 equipos. What a heads-up play, just climbing up towards the ladder. Gonna have this very nice line of sight if he understands correctly. This is a great read. Almost like a chess game is what these two teams are doing. Inco, ¿cómo va? Inco va ganando. O sea, Inco ya pasó su primera ronda. Igual Drive pasó su primera ronda. Yep, sure has. Shut up will drop. Jeff, still at the moment, unknown, has not been seen by Neil. At least that would be our inference. Time to get a plant off, though, if he feels frisky enough. That it would be really the only play available to him, is to try to force in a plant and get out and try to play the 1v3 with the clock on your side. Mira, la verdad. Looking to possibly check this, sees the exit, but Jeff stays alive. La verdad, Cygnus. Cygnus. La verdad. ¿Cómo se llama? Los chinos han cumplido mis expectativas, loco. O sea, yo sabía que eso se iban a rifar. ¿De dónde saqué Cygnus en mi mente, loco? Yo también te amo, Gonzalo. Los chinos cumplieron las expectativas, loco, porque la verdad se rifaron. Los de Q9 se rifaron. Es que leí un pinche nombre y se parecía de Cygnus, cabrón, y no sé cómo mi mente asoció una cosa con la otra. No, Almighty no está demostrando un carajo tampoco. Que Almighty, yo vi un Almighty distinto en el torneo de Asia, ¿eh? Quizás sea la costumbre del celular, loco, que se están acostumbrando al celular, loco. También son celulares distintos a los que ellos juegan siempre. Sí, traigo una cabeza el mejor team de Latam. Sí, hoy se eliminan a todos, hoy se eliminan 8. Brute force. Get over there, even half. 3-3 off the adaptations that Nova was able to showcase, but Almighty also showing life in their previous offensive round. No, tranquilo, Loco, yo creo que esta chance de hoy va a durar como 12 horas, loco. No sé ustedes, loco, pero yo creo que va a durar 12 horas a la vez. O más. A lo que quiere decir que hoy se come. Long flank coming out. It's Jeff trying to hit onto Creed. Feels pretty confident in that challenge, you'd have to imagine. But trades allow Neil to stay safe. Only for a time. Yeah, man, I don't know.
Sí, eso sí, van como 6 horas ya y ni la mitad. No vamos ni por la mitad del torneo. Y los BID se están yendo bien largo, loco. Fíjate que todos los BID se están yendo 7-5, 8-6. Se repiten los matches. Porque a alguien se le olvidó poner el tiempo extra. Porque a Tony se le jodió el rock phone, ¿sabes? Los chinitos de su Brasil. ¿En dónde están? Ah, no, pero esto no... A la madre, ¿y por qué Gohan sale solo? No, está jugando solo, loco. Eso se jodió, loco. Seguimos aquí. Try to come back over to their teammate of Neil, who tries to go for a quick scope versus Jeff, but misses wildly and would have been insane if they ended up hitting that shot, but it's not going to be the case whatsoever. 5-3 goes the scoreline here, and again, Almighty just absolutely punishing Nova for trying just to move through the map. They're just holding crosses. The double sniper is el teléfono que están usando es el Rock Phone 6. Que de hecho estuve mostrándolo los otros días en directo, que me lo había comprado yo también. Es el teléfono, el mejor, o sea, el teléfono que más fluido vas ahora mismo en COD Mobile. Pero eso sí, vale bien caro, cabrón. Vale $1,000, $1,100 con todo impuesto. Sale bien caro. No, 0 pin no creo. Yo digo que deben estar como a 6-7 meses, que es lo que estábamos hablando ahorita, que es el mínimo de... qué buena doble, cabrón. Que es el mínimo de pin que agarra COD Mobile. Se lo regalan, Santi. A ellos se lo regalan. O sea, cuando llegas a fase 5 te regalan un teléfono, siempre. A los de fase 5 de los 2 últimos años les regalaron un Xperia. Van a 120 FPS. Sí, van ahí como a unos 10 ms, van a 7 ms. Pero todos van parejos, es lo que importa. Dice, mientras más le inviertes a un celular, más malo eres. Okay. Está bien. Por lo menos si tengo para invertirle el celular, ¿no? ¿Qué se siente jugar a 120 Parquita? Pues sí es más fluido, loco. La verdad. Sí se siente un poquito más fluido, loco. El pedo de jugar a 120 FPS es que cambia la sensibilidad. Y cambia todo, cabrón. Entonces, pues sí me ha costado acostumbrarme. Ya con el tiempo, pues me voy a ir acomodando más. Y siento que va a ser mejor, ¿sabes? Jugar a 120 FPS. Pero pues es tiempo, loco. Sí cuesta la adaptación del cambio, loco. Porque, ¿sabes? Cambiar la sensibilidad, cambiar como también el cargador donde va. Agarro diferente el celular, pero pues yo siento que 120 va a ser más productivo a largo plazo. Y nada más le tiene que hacer tiempo. Corre, incendio.
Lo corre, tío, caballito. Off at his camera as well. He knows damn well what he did. That's such a tough read when you're thinking about him in the 2v1 after you found that first kill to be able to force out the numbers advantage. Because, I mean, Incendio never moved from that window just watching. Con lo fácil que es hacerte eso, Juancito. Have to have it if you're Nova. Got to get this to OT. And they lose Inferno right off the rip again. The story of this entire Search and Destroy could be really categorized by one word, and that's snipers. Flat out. Spy is able to at least force out one trade, but there's just no space to work with back here at Gens. You even got a long flank once again by Irfan that's on the way, and the timing should be pretty much a free kill on Daniil. Sure is. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Santi? In this second map comes down to Spy, and he can't get out from red. No, yo sigo jugando con Redphone. Yo incluso vendí Red Magic por eso mismo. Vamos a ver entonces la otra. El Stamina está jugando con esto, fue. Ok, vamos a ver esta. Ya lo andamos fino, loco, cambiando rapidísimo, loco. Yo vendí Red Magic y todo para tener la obligación de jugar en Redphone, ¿sabes? Porque sí se siente mejor el Red Magic. Pero pues con el tiempo. Muito, Gnulho. Tamo junto. Duduzeira consegue um abate. Finalmente a pontuação ticando a favor dos brasileiros da Inf. Conseguem 2 abates seguidos, os 2 do Joker, tá? Luego Q9 versus INF, loco. No me puede fallar el Q9 y perder contra INF, cabrón, ¿eh? Aunque INF son los reyes de los loser brackets, loco. Yo no sé cómo verga esos güeyes en loser brackets se crecen, loco, bien cabrón, ¿eh? No hay en español. Falta ainda objetividade, falta agressividade, Joy. O los de, no, los de... Nisso aí a gente vê a Inf já abrindo vantagem no placar. Eles que estavam brigando bastante, já começa a nascer. Agora que a Q9 mostra uma reação, mas parece que não tão duradoura, porque a Inf já retoma. E a rotação agora acontecendo, é uma rotação curtinha. Ok, nada mais brasileña. Da casa de madeira, porém quem abre o ponto é a Q9. Consegue um double kill aqui o Tang. James, o garoto está com sede. Ah, os mais tiozões lembram dessa propaganda aí do Tang. Pero Hugo, Red Magic no va a 120. O Prim volta. Já tira o Juan logo. Habrás hecho algo, ¿no? Equipe brasileira se reagrupando. Pero sí se siente más... Pertinho do ponto, tem que entrar agora más no fluido trailer, con 120. E tem o Tang lá agachadinho. Vamos Q9, no me fallen, caballitos. Que aposté la casa a ustedes. Aposté la casa a Q9, loco. No pueden perder, cabrón. Nossa, velho. Tem dificuldade o time ¿Por qué no estás ahí? Pues brasileiro. el otro año, papi. Muito El otro año. Nesse ponto do trailer, vem Plim Plim, tira o Dishen. E agora vem passando alguns momentos no ponto, mas é a hora da rotação já, praticamente. Pero igual es lo mismo. Cedeu esse Saluditos, Gonzo, ¿cómo do estás? outro lado para casa de madeira tentar garantir a vantagem. Enquanto ele simples já entrou ali na casa de madeira, tá brilhando. E olha o que o Gnu faz, né? Ele dentro do trailer tentando. Oponentes estavam lá na Cabrón, se los culió, loco. A los tres, loco. Qué buena triple, loco. E falta uma reação da Inf pra entrarem de volta na série. Porque los chinos son otro nivel, loco. Olha o Guinil na sua tela, com a garrinha. Fez triplo kill. No, sigue matando a ese chino, loco. Massacrando o time brasileiro da Inf. Eles precisam se reagrupar. Vem agora pelo centro de firing range. Lo agresivo que juegan, loco. Faz bom abate. Gohan tira o Island no Lo vendí en $400. Vão avançando os brasileiros. El 6S Pro. Guinil seria tipo o Capitão Guinil? Quem é fã de anime sabe, hein? Que está a buen precio así, loco, la verdad. Abates. Vão pressionando o time da Inf, retirando os chineses de dentro do ponto. Ainda tem dominação. Agora é do Dudu. Vão ticando sea, a esto favor do ya Brasil, 77 a 107. Esto me lo había vendido en 400 y yo lo vendí en 400 también. É isso que a gente tá esperando e acreditando muito. Mas olha só já a Q9 utilizando muito bem os scores tristes que eles estavam guardando durante a série. É, o drone caçador tirou o Joker do jogo. Aí já fica com -1 o time da Inf. Lo estuve rentando como de se reagrupar acaba custando aos brasileiros na hora 5 meses por $0. Por aqui. De dentro do trailer tira o Gohan. Aí perdemos peças importantes. Independente disso, o Joker cabrón. Y luego el Nilu ese está motivado ahora en esta partida, ¿eh? No anda fallando. Não é muito grande e esse é o pior ponto de fire range para pegar. Corríjame. Recomiendo en celular la aceleración y recomiendo en iPad la fija, Guillermo. Pero pues, es cuestión de gusto, ¿sabes? Hay gente que en iPad le gusta la aceleración.
Igual los brasileños, la mayoría de los brasileños juega con velocidad fija. Entonces es cuestión de gusto, loco. Terreno elevado, né? El Real Madrid va a 90 FPS. A Inf consegue aproveitar pouquinho mais desse ponto. Por defeito. Movimentação do Dudu para evitar o abate. É realmente muito exposto, muito aberto. O time que levar a vantagem nesse ponto, com certeza, consegue equilibrar melhor o jogo. O Juan tira o fim do jogo. Troca com o Keotike, acaba sendo removido. Agora o Dishen. Dishen faz o avanço, a gente acompanha. Gohan trocando por aqui, acaba eliminado pelo Juan na região do Galinheiro. E agora tem mais um HP. No hay uno en español o en inglés, loco, porque... Da Inf precisa segurar, Joy. A gente tá abrindo bem os pontos, mas na transição a gente tá perdendo. No, todos están transmitiendo la partida más mierda ahí, loco. Parece que novamente vai rolar algum problema. K9 que tá quitando agora, meu Deus. La partida más mierda que hay, loco, es la que están transmitiendo ellos, loco. K9 ficou inteira ali na base, perto dos pneus. Enquanto isso, o pessoal da Inf tava ali tentando duelar, tentando pegar esse P2. Estão brigando, mas parece que a K9 já deu aí a desistência e estão quitando. Aconteceu alguma eventualidade aí. Caiu o Dishen, Não sei o que passou aí. Saiu o Juan. Tudo indica que vai ter remake de novo. Pero primero se había salido INF y ahora se salió con una... Os garotos brasileiros estavam brilhando e tinham tudo para conquistar. No sé qué pedo, loco, en Chile. Qué desmadre traen, loco. Qué buen mundial. Qué buen mundial, caballito. El mundial más organizado de la historia. Que si ves, amigo, que muestran el estudio completo de cuánta gente hay, lo pasemos, ¿no? Para ver si está muy lleno, si se escuchan los gritos, ¿no? Si ves que de repente se empieza a ver, mira, justamente nos regalan la imagen del estudio completo. Y bueno, para ver cuántas personas asistieron. Les recuerdo que el día de hoy es la fase de grupos de los 16 equipos. Mañana vamos a Es presencial, sí. competencia de Call of Duty. Sin embargo, no tenemos la cobertura. Y el sábado tenemos la fase del Winner Bracket y Loser Bracket. No sé, igual que... Tenemos solamente sí, es presencial. Que son las 3 partidas de semifinal, si no me equivoco. Bueno, una es final del Winner Bracket, final del Loser Bracket y la Grand Final. Exactamente, al mejor Final, de 7 me gusta. Grand Final, ¿no? Se escucha cool, ¿no? Se escucha sí. Vamos a la Grand Final. Así se escucha, ¿no? Justo, pero bueno, perfecto. vámonos al tercer. Bueno, ahora sí, si gana Almighty, se va fuera Nova. Claro que sí, nos vamos. Si gana Nova, de control, el equipo de un poquito... logró vencer a la India. Vamos a ver si es que Nova puede hacer lo mismo para defender a su región. Tienen un poquito de posibilidades. Muchísimo. Pero yo si fuera de Nova tuviera el culo súper apretado ahora, cabrón, ¿eh? Estoy a una partida de irme a mi casa. En esta ocasión Incendio se lleva la doble, Spike responde con una, va por la 2 pero no la consigue. La defensa que está siendo correcta, que está siendo acertada por parte de Almighty. Y no solo eso, no, está mejor esta, Nier. Está siendo considerablemente a su favor con una ventaja de 8 vidas, no, de 9. Y es que Jeff acaba de aniquilar a Spy. Neil que también cae, Inferno que intenta pushear un poquito de lag, pero se lleva una baja, además de una asistencia gracias a Creed. Siguen pusheando, siguen acercándose, pero la desventaja es clara, es evidente. Y es que todo Nova se encuentra muy nervioso y hay 2 jugadores con una dona en el marcador. Ni una sola baja, ni para Neil ni para Saturns, hermano. Estamos 22-12. Al parecer el equipo de Nova vino a pasearse. Discúlpame que te lo diga, pero vino a pasearse. Porque te recuerdo que estuvo jugando y esa palabra ya me encantó. Pero es que necesitamos tener justamente en la cabeza... El Spy, ¿por qué le hace T-Bag a todo el mundo si van perdiendo, loco? Están a una partida de irse para su casa y está haciendo T-Bag, loco. What the fuck? Parte en la primera mitad contra Luminosity. Pero amigo, es que también a Nova le pusieron en el grupo de... O sea, ¿qué pedo? Hay equipos muy fuertes como Luminosity, como está Skate, como está Almighty, justamente. Y bueno, que te toque un grupo complicado es en todos lados lo difícil. A lo mejor dirán algunos, bueno, es que a veces si te toca en un buen grupo puedes... Es que hace frío aquí, Josué. Salir adelante, pero hoy estamos hablando de los 16 mejores equipos. Un punto a favor. La primera ronda de este modo de juego control para la escuadra del equipo de Almighty. Ahora cambio de roles. Le toca hacer la defensa al equipo de Nova. Necesita aguantar. Lo único que necesita, amigo, es hacer la cobertura de las rotaciones. Evitar que se empiece a acercar el equipo de Almighty. Y ya lo tienen resuelto. Obviamente, ¿por qué dice Almighty? La captura de los puntos, de los anillos, de esos círculos. ¿Por qué dice Almighty?
que tiene el equipo de All Might para intentar llevarse la victoria. 24-25. Qué ansiedad, cabrón, cuando dice All Might. Saben que les están cubriendo las rotaciones, van de cara, van a enfrentar face to face, amigo, cara a cara al equipo rival. El equipo de All Might no le tiene miedo a Nova y quiere llevarse la victoria 3-0. Y sí, en este frente a frente 22 a 22, 40 segundos restantes. Está buscando defender el equipo de Nova. Le está costando, pero lo logra. ¿No te gusta el casteo de la TAM? De momento. Y la ventaja está en que se estaba perdiendo mucho tiempo el equipo de Almighty, pero bueno. Tranqui, nada más tenemos que soportarlo por esta partida. Termina muriendo desafortunadamente. Almighty que vuelve a buscar la captura. Haven que se mete al objetivo, pero tiene que tener muchísimo cuidado. Ya lo están pusheando. Se encuentra enfrente suyo Inferno. Incendio que está pusheando. No, termina muriendo. Mira, yo siento que el mejor dúo para castear los objetivos están siendo es Hitmania Stream, loco. ¿Por qué razón? Porque Hitmania es más concentrado, Stream le vale verga más. Hitmania es más tranquilín y Stream es más como alocado, ¿sabes? Entonces como que se complementan los dos. Sigue siendo buena para ellos. 13-13, hermanito. El equipo de Almighty. A final de cuentas, el equipo de Almighty ni siquiera tiene que exaltarse. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen la ventaja al por mayor. Sí, pueden quitarse ese puri estuvo bueno. Si no les gusta y decir, bueno, vamos a perder, lo recuperamos en la siguiente. O simplemente pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a acabar ya esta serie, vamos a tomarnos el pequeño break en lo que avanzan las siguientes partidas y obviamente volveremos con más. Les recuerdo, gente, esta es la tercera parte del día de hoy de lo que estamos viendo. Les recuerdo que el día de hoy se supone que son 5 enfrentamientos, si no me equivoco. Pensábamos que eran 6, Gil. Creo que son 6, son 6. Son 5. Bueno, yo aquí tengo la información que son 5, por ahí. Si lo puedes checar, porque es esta partida y luego nos vamos justamente a lo que son los que avanzan y los que terminan perdiendo. Entonces, tiene usted toda la razón, caballero. Viste, es lo que yo le decía. Es lo que yo le decía a ustedes. Ahora juegan los que ya perdieron para ver a quién eliminan, o sea, quiénes son los primeros 4 eliminados. Luego a ver, no, a ver. Juegan 2 arriba. Acaban de cambiar hace 6 minutos. Estoy viendo un mensaje que mandaron. Y bajan para eliminar a otros 4 más. ¿Sabes cómo? O sea, soy una mierda para explicar. Pero en mi mente sonaba cool mientras lo iba explicando. Espero que ustedes entiendan. Ok, bueno, para la gente confirmamos. Para la gente para que entiendan de lo que estamos hablando, hoy se supone que íbamos a ver toda la fase de grupos y sí la vamos a ver, pero se supone que también íbamos a ver parte de los que avanzan a la llave final. Entonces, al parecer, por el retraso que hemos estado teniendo, se va a pasar para el día de mañana y mañana ya vamos a avanzar con todo. Chinga, para día de mañana, si mañana no es stream. Ya mañana avanzamos con todo. Perdón, el sábado. El día sábado arrancamos con los 8 finalistas. Hombre, estoy en toda, el formato suizo, por así decirlo, en donde está el winner bracket y el loser bracket. Y ahí ya es historia, amigo. De ahí para adelante. Y de momento vamos 1-1, retomando otra vez la partida. El equipo de Almighty llevándose una ronda. El equipo de Nova también una ronda. Pero al parecer Nova quiere despertar. Ya es historia. Sí, no, están a punto de obtenerla, ¿eh? En este momento tienen muchísimo tiempo, tienen muchísima vida, tienen muchísimo control. ¿Qué jugar? ¿Quién ganó el mundial pasado, Tribe? De todo lo que hemos visto de Nova, esta ronda ha sido la única verdaderamente contundente de su parte en cuestión de control. En bajas, bueno, de repente pelean, mueren, matan, lo que quieras y gustes. Claro, pero Nova, tu andas fino. Fue espectacular. Capturaron ambos objetivos prácticamente al mismo tiempo. No se quieren ir tan fácilmente, caballita. Dividiéndose a sí mismos al mismo tiempo y les funcionó de maravilla. 2-1 ventaja para el equipo de Nova, que no va a tirar la toalla. El equipo de Europa, que siguen aquí peleando, pero en esta ronda acaban de perder 5 vidas al hilo. Acaban de perder a todos sus jugadores en el inicio de ronda y van a perder a uno siguiente, incluso 29-24. Ventaja numérica para los chicos de Almighty, que están atacando de maravilla. Heaven, que ahí se encuentra. Qué buena ese corte de rotación de Irfan, loco. Buenísima esa, loco. Están incinerando, el Irfan, loco, ahí arriba. El equipo castrosísimo, loco. Quizá haya perdido una ronda, pero hayan perdido 2 rondas, pero están listos para llevarse todo. Y ahí sigue, mira, contando, loco. La esperanza, lo más necesario para el equipo de Nova, que en este momento es la fe para ellos. Y es que acaban de perder el control del objetivo. Haven, que sigue pusheando. Ventaja de 11 bajas para el equipo de Almighty.
mi queridísimo Joseph, esto luce muy mal para Nova otra vez. Precaución porque les están pisando la cola, no los están dejando avanzar y una vez más el equipo de Nova está en graves aprietos. La diferencia entre vidas es abismal, amigo, la mitad de ellas y no hay forma de remontar. Es imposible remontar una partida así y más tratándose de un equipo tan grande como lo es el equipo de Almighty. 22-12, el punto está intentando ser capturado. Te recuerdo que es el equipo de Almighty el que se tiene que meter justamente a capturar esos anillos. Ey, el He-Manía estaba diciéndolo bien, loco, y este está tratando de copiarle el nombre, ¿sabes? O sea, está tratando de decirlo ahora igual que He-Manía, ¿viste? ¿Sí se dieron cuenta? Le llegan por la parte de atrás de cadera, no puede Nail con esa triple baja. Este señor haciendo la limpieza, Nova intentando tener un respiro, un suspiro para intentar sobrevivir. ¿Sí se dieron cuenta, loco? Que en este caso no es de hielo, sino de hielo, no es de fuego, sino de hielo, para intentar adaptarse al mapa, haciendo la cobertura. Nail, No es de hielo, es de agua, ¿no? Necesita es agarrarlos por la espalda. Pero amigo, el tiempo se está acabando, así como las oportunidades. Nova necesita seguir manteniendo distancia, pero ya solamente le queda... ¿Ando bien hater con ese güey o qué? Supernova ya dio toda Lo siento, la energía te que quiero. podía dar, explotaron al por mayor en la fase 4 y se quedaron sin ganas de nada en la fase número 5, 2 vidas para Inferno y para Saturns que quieren sobrevivir, quieren sobrellevar, quieren navegar lo que está pasando. Saturns que ha caído, Inferno es el único con vida, hermanito, está peleando a capa y espada, quiere hacer algo, pero ya lo están rodeando, no tiene absolutamente nada que hacer. Tú no querías ver 3-0. Tú no querías ver 3-0, pero estamos a punto de ver otro. No, espérate, pero Ya se pone 2-2, INF lo y eso puede esperar un momento, espectacular, loco, los ¿eh? chicos de Almighty. Ronda número 5 y Almighty vuelve a estar a la defensa, vuelve a tener a punto de caramelo su pase a la siguiente ronda. No, ni están todavía, loco. Todos están mirando este de Almighty. Supuesto, 2-2. Oh Dios, no me desconcentres, no me desconcentres. Si ahora le toca al equipo de Nova llevarse la victoria, nos quedaríamos con un 2-1 en el mapa global, en el marcador global. Cuidado con el señor Shadab, que se termina llevando una triple baja con ese purificador. Y con este Puri, este va... lo acabó el Ifron. No, hombre, a puro Puri le van a quitar la ronda, cabrón. Así le hicieron a Q9, loco. Así le hicieron a Q9. Y por eso Q9 le jugó con Puri a Tribe, loco. Porque, literal, en el torneo asiático, Almighty le ganó un control a... O sea, una ronda de control a puro purificador, loco. No solamente para capturar tanto Alba, O sea, así le hacen siempre en la última ronda, loco. Puro purificador. Va a ser muy complicado, la verdad. 30 segundos restantes, no los están dejando capturar Gil. Esto ya desgraciadamente para Nova. Vamos a hacer el primer goodbye, el primer bye bye, te cuidas. No, se va Nova a su casa, loco. En esta fase número 5 de la gran final del Call of Duty Mobile World Championship. Y es que todo se derrumbó para Nova en esta ocasión. De desventaja de 9. No, ya se va Nova a su casa, loco. Heaven listo para carbonizar enemigos. Se lleva la primera con Heaven. Ya les están intentando incluso hacer spawn trap en esta ocasión. Heaven está en una situación perfecta. Se lleva una asistencia. Buscaba la segunda baja, pero no la consigue. Irfan que sigue con vida. Pero ya fue encontrado. Logró ser neutralizado el jugador de Almighty. Pero solo quedan 8 segundos, hermanito. 8 segundos entre la vida y la muerte para el equipo de Nova, que sigue peleando. Ahí logra ingresar al objetivo. Vamos a ver por cuánto tiempo. Tiene a 4 dentro de ambos objetivos al mismo tiempo. Vamos a ver si lo consiguen. Están capturando la zona de alfa. Siguen con vida desde las alturas. Caen las granadas. Se llevan las bajas. Solo quedan 3 con vida. No, solo quedan 2. Buscan el siguiente. Queda 1. No. GG's. Hermanito. Primer eliminado de la Champs Nova. Para los chicos de AMT, Almighty, los todopoderosos, los jugadores, los Almighty tiene el culito así ahora mismo, cabrón. Porque acaban de no fueron eliminados. al primer equipo de este Championship COD Mobile 2022. Nova, desafortunadamente, le toca decir adiós. Primer equipo eliminado. El equipo europeo. ¿Vas a hacer resumen para YouTube? No creo, loco. Adiós, hasta la próxima, hasta luego. Nova eSport acaba de ser oficialmente eliminado. El primer equipo en abandonar la gran final de la etapa número 5 de este Mundial de Call of Duty Mobile. Desgraciadamente se acaba aquí la participación de este equipo europeo.
no los vamos a estar Y los que están luchando también por la clasificación son estos, los güeyes, los de Gold. no se van a ir del stage porque me imagino que tienen pase hasta el día domingo. Sube al directo de YouTube, ¿cómo así? Pero bueno, ya no van a estar compitiendo oficialmente. Bueno, oficialmente no vas el primer. Mira, pobrecito loco. Pobrecito loco. A ver sus caras, loco. No, cabrón. Esta cara, loco. Es cara de triste, cabrón, ¿eh? Esta cara aquí, loco, es cara triste, loco. Ese tipo está triste, loco. Fíjate que se dio un canto sin el pecho, loco. Después, ven. Cabrón, Haven está en el hilo, loco. Haven un catarro y se muere, loco, ¿eh? Mira esto, loco. Loco, le agarra el coronavirus, loco, y se desaparece, loco. Los eliminaron, sí, ya el primer eliminado es Nova. No, cabrón, Haven le da un solo catarrito, loco, y se muere, se nos muere Haven, loco. A ver, ahora sí lo bueno, agora. Agora, manito, agora. Bora, manito. Gol eliminado. Bueno, ya tenemos a 2 eliminados de 4. Ahora veremos quién es el eliminado de estos 2. Produção já nos avisou que as partidas de vencedores Dios, que no sea Q9, cabrón. Sábado. Então, jogos de que no sea Q9, cabrón. Quiero ver esa revancha de Q9 contra Tribe, amigo. Vamos vendo a Inf lutar por sua vida e fazendo o controle do primeiro P2. O inicial, o Inf tá saindo na frente da série. Eles tiveram pela terceira vez que jogar este mapa, este modo. Estão já calejados já na estrutura, estão mandando muito bem pelo mapa e novamente se mostrando muito fortes naquela parte de P2. Estão controlando pela terceira vez seguida naquele cantinho. E se llevan los celulares que usan, sí. Vamos lá regulando o sonzinho aqui para vocês, tudo em tempo real, tá? ¿A qué hora juega Drive? Ya jugó. Ganó, pero tiene que volver a jugar hoy. Así que no te me pierdas, papi, que hoy también... Hoy juega Drive contra... Pero le toca contra un equipo japonés, loco. Bueno, pero el equipo japonés sacó a INF, entonces... Y INF le está ganando a Q9. Yo no entiendo nada, loco. Literal está pasando lo mismo que en el Mundial de Fútbol, loco. Los equipos malardos, cabrón, están pasando, loco. Los equipos que supuestamente se prometía que iban a jugar fino, loco, no están pasando. Dentro desse trailer eles controlam bastante. Olha o Dechen que estavam jogando muito com essa garra agora segurando. Joker volta pra série trazendo esse parte aí desse P3 de volta para as mãos da Inf. Eles estavam brigando muito por isso. E só para confirmar, pessoal, sim, as partidas da Skate e da Inco vão ser adiadas para sábado direto, onde seria de fato a fase eliminatória. Também vai ser a parte winners dos brackets que seriam de hoje. Exatamente, meus amigos, uma partida aqui conturbada, né? Cheio de remakes, cheio de ida e volta. Inf contra Q9, um jogo, cara, que tá sendo daquele pra botar emoção para os brasileiros. E estamos acompanhando então o primeiro P4, a equipe da Q9 querendo fazer um controle preliminar e vai forçando a Inf a jogar com respawn, procurar essa bala na sequência para retomar a presença nesta parte do mapa. É já le passaram na cara de laca de que da rotação de 3 modos que a gente sempre tem, HP, SD e controle. E aqui o Dechen tentando chegar bem, tentando chegar no cantinho, né, nesse fundo do que seria o bombear. Mas claro, a gente tá falando de zona de conflito, 99 pontos a 63. A Inf tá timing desse de baño, cabrón, ¿eh? Primeira leva de bandeiras está sendo maravilhosa, el tá? timing en la mierda, cabrón. Perfeita porque a Q9 está presente, está mostrando oportunidade de matar esse wave 3 vezes, mas loco. É uma Inf já mais sólida, né, comparativamente ao seu primeiro jogo. Estão chegando muito bravos para todas as quebras, estão conseguindo concretizar bastante, apesar desse P4 ter ficado massivamente aí pro pessoal da Q9, ainda assim a gente vê uma reação trabalhada aí por parte da Inf que tá rodando muito melhor em relação a essa bandeira. E um Joker bastante presente, 22 eliminações, trabalhando bem, acordando, vindo para esse jogo. El Ginul ese, loco, Ginulo, loco, está intratable, ¿eh? Ninguém quer ver nenhum de vocês. Olvídate que sea una partida distinta, loco, sí, intratable ese tipo, lleva 22 kills.
time brasileiro 23. eliminado logo no dia 1. A gente quer ver essas Y este forças tipo, que es el que avançando. peor timing A gente quer ver tiene, mais uma es el oportunidade único pra que están Inf. enfocando, Agora a loco. El que partida peor também está do jugando, sábado, ahí lo están ganhando aqui da enfocando. Q9, tentando derrubar esta En vez de muralha enfocar a chinesa, Ginulo, mas que es os el que caras também está... não querem ralar do camp, né? Eles No, querem tremenda, continuar de boa, a tremenda batalha tá pela, pegada. cabrón. Vamos para mais uma rotação de bandeiras. Esse daí é o segundo P1, 109 a 100. Sí, es esta Olha misma que fila. jogo pegado, que jogo jogado. Não queria dizer nada não, mas já rolou ali um reconnect por parte do Gohan. Não sei qual é a estabilidade da Hombre, posição, cabrón. espero que de fato Qué feo con essa eso, seja loco. levada até a final. Mas se caso for pra prejudicar os BS, que role quitação de novo pra favorecer, porque os meninos estão lutando. A quem interessa calar o pessoal da Inf nesse jogo de hoje. Diga de polêmicas, meus amigos, é isso, ó. Enquanto a gente tá analisando também, existe um trabalho bom de predador por parte do Juanzinho ali, da equipe da Q9, você tá acompanhando a virada. E Joy, se puso eles pareja de voltam novo na pra essa partida. vantagem no placar, 121 a 112. A equipe da Inf, galera, sendo aqui o sopro brasileiro, né? O terceiro deles, claro, junto ao time da Inco, junto ao time da Skate. Vai mandando sua energia no chat, vai chegando aí, vai colocando um gol Inf, vai também trazendo esse calor, né, do Brasil. Diga, Joy, tá um jogo tão de El Ice también es otro que se rifa durísimo, loco, ¿eh? compactos. O time da Q9 entrou com tudo, você vê ali um Slayer, 2 no máximo, né? Mas são 3 jogadores dentro do objetivo. Então a prioridade grande deles aí em relação a este controle de mapa, em relação ao controle da própria Qué buen bandeira, cover Joy. se dan los Já Q1 a Inf, a ahí, gente vê loco. que ficou ali distante, ó, o time tá El Dudo se paradinho. va a desconectar. Nah, no sean ratas, cabrón. Eu falei que ia rolar. No sean ratas, loco. Ya lo están haciendo ya para cagar el palo, loco. Los DNF siempre están llorando, loco. Así mismo lo hicieron contra Signum hace como 2 años, loco. Eso es ser rata, loco. Eso es ser una fucking rata, loco. Ah, bien verguías, loco, cuando iban ganando, loco. Pero cuando van perdiendo se salen, no mames. Ya van 2 veces que se salen, loco. Fazer a quebra e depois começaram os reconnects que claramente prejudicou aí o desempenho do time, né? Muito bem. O pessoal do chat já tá como? O chat tá enfurecido. Uma loucura. O chat tá sem entender, né? Pra gente poder também reportar o que tá Eso no se debería hacerlo. energia maligna, né? Tecnologicamente falando. Afetando os dois times. Até porque, Joy, não foram DCs aí somente do lado brasileiro, né? Também a galera da Q9 tendo que sair, tendo problemas, tendo muita dificuldade. A gente volta aqui pra nossa câmera pra reportar pra vocês o que tá acontecendo, galera. Simplesmente... Están demorando todo, loco, por gusto, loco. A las 1:30. O sea, ahora en 20 minutos juega Inco versus Wolf, amigo. Esa va a estar súper fina, cabrón. Inco versus Wolf va a estar súper fina, cabrón. Vamos a ver a Lucasín contra Wolf, caballito. Pode até haver, Joy, pode haver a possibilidade de uma remarcação ¿Estos güeyes siguen jugando o qué? sábado, né? Que aí todo mundo teria condição de se estabilizar melhor. Não sei se vão optar por isso, porque aí ficaria sendo o grupo mais retardatário, vamos dizer assim, né? O grupo mais atrasado em relação aos outros. Mas vamos esperar para ver. Precisa de fato ver, né? Porque pra hoje tava Pero vamos a ir sorteando esto. Pongan en más uno que ya la voy a soltar ya. Então teria as partidas dos winners, Los que faltan. Les voy a dar un minuto hasta las 12. E por conta dessa estabilidade, Que pongan su más uno. nos inícios dos jogos, tiveram algumas quedas, vários remakes no caso. Então isso acaba mesmo que afetando, né, tanto a galera que fica cansativo para eles, os celulares também que não tem carga que dure o tanto de horas jogadas. E questão de rede também não tem como segurar tanto isso. Talvez seja necessário que a Di... tô vendo que son un chingo de gente, loco. Parece que vai ter ainda hoje o Wolves contra a Inco pelas winners. Não seria pra hoje, mas tá aqui mostrando o next match, né, que seria Wolves contra a Inco Star Wars. Então, não sei se eles vão fazer isso, até por conta da estabilidade que tá tendo dos outros jogos, se eles vão, de fato, fazer um winners pra substituir o que seria pra sábado, né? Muito bem, vamos fazer a nossa rotação aqui. A produção também vai conferir outros sinais, né, pra gente se dividir, porque são 4. A gente tava curtindo, né, família, essa partida. Vamos dar uma olhadinha aqui no sinal Charlie, vamos ver como que tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, pela partida. Oh, mira, ahora vienen. Wolf en su Inco en 2 minutos. Así que hagan lo que tengan que hacer. Prepárense su botanita. Preparen todo. ¿Qué? Se lo acaba de ganar Jambra. Diablos del Jambra. A ver, Jambra. Diablos el Jambra.
como que as coisas evoluem. São imagens aí de nova AMT, a gente teve hoje mais cedo a Tribe jogando também, então Ahí está, vários jogos Yambra. que movimentaram já esse dia 1, né, Joy? Já tem muita história escrita pra No esse está, no jogo está, aí. no está. Como você falou, Wolves e Inco Ajá, no, otra más. pra transmissão. Porque ya empieza ya en un minuto. Así que go, 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 rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Tenemos un minuto, tenemos un minuto, tenemos un minuto. Algumas partidas podem ser adiadas ou não sabemos como tá o sinal geral, né? Porque como a Inco, a Skate e alguns outros times conseguiram jogar de fato as partidas eliminatórias. Dale que tenemos un minuto, caballo. Deve estar sendo alguma coisa pessoal realmente ali nos cabeamentos do time. Dale, caballito, que tenemos un minuto, caballito. Exatamente, menos de um minuto pra gente retomar. Exactamente. Exactamente, boludo. Né, para a nossa transmissão, família, então você pode conferir a Tribe largando na frente, esse Cars também, né? Times que venceram, estão invictos hoje, assim como o Mayhem, o time da Ômega também nessa vantagem. No va pobrecito, loco. Luminosos, Skate, a gente pode ter o Wolves e Inco, vamos esperar pra ver. Fica aí na área, fica na nossa transmissão com a gente, na live oficial, pra você ficar informadinho. Beleza, menos de 20 segundos. Joy, y ahí, será que vem Inco y Wolves? A Inco jogó lá atrás, né? ¿Estos tipos siguen jugando o qué? Y luego estos tipos lo están agarrando para relleno nada más, loco. Com certeza, porque conhecendo a Inco como a gente conhece, né? Os caras não ficaram ali. Estos tipos lo están agarrando para relleno a la verga, loco. Esta es la eliminación ya, el que pierde ya. No, hombre, que se vayan ya, loco. Estos son los típicos que nadie invitó, loco. O sea, se invitaron solo, cabrón. Estos son los típicos que se invitaron solo que nadie ve, loco, ¿eh? Pero que están ahí, invitados. Bueno, ahora sí, caballito. Ya se acabó. Nadie ve, loco. A nadie le interesa que streameen esto, loco, ¿eh? Pero ahí están ellos, loco, viviéndose ahí la vida, cabrón. La tercera guerra mundial, loco. ¿Qué equipo es? Struts versus Bravo. Creo que este es uno de Europa y otro de India. Es el tercero de Europa versus, creo que el tercero de India. Pero los Struts se los nukearon los de Skate. Los de Skate no, los de Luminosity. O Vitality es el top 1 de India. Oh. Bueno, los de Luminosity se nukearon a Strut. Y el Maika, diablos el Maika. Y Maika, diablos el Maika. Maika siempre se gana todo, ¿o qué? Bueno, quedan 2 y 5 más que va a regalar el Jisoo, loco, así que pendiente. Pendiente que Jisoo anda regalando subs. Estamos sorteando aquí con el Jesus. Pongan su +1 y al rato sorteamos ese pedo. ¿Cuándo los nukearon? Hace como 2-3 días. Se eles passarem, tá tudo bem, porque a Inco acabou ganhando deles com um pouco de facilidade. Então eu até espero, né, pra não ter essa questão da Inco ter que inovar, ver quem vai enfrentar, então tudo zerado. E parece que a produção lá central, né, do campeonato lá nos Estados Unidos está tentando retomar a Inf contra a equipe da Q9, tá? A gente puxou rapidinho. Yo menciono, ustedes lo detonan. El fiche de meseta, cabrón. Vai trazer pra gente, sabe o quê? Inf contra Q9, lá no nosso canal Delta. Y el NA está más fuerte, loco. El +1 entró, el +1 entró, papá. Pelo amor de Deus, eu não aguento. Sí, ya es hora, creo. Tá acontecendo, parece que pularam, hein? Não deram o primeiro mapa pra ninguém, os meninos já estão em SD. Eu acho que Ya es hora, lo pusieron para 3 minutos, loco. mapa especificamente não rolou e puxaram já pra SD com direito a 0 a 0. Hombre, todo el mundo está viendo lo mismo, loco. É isso, 0 a 0 em mapas, é um jogo que começa, mas não começa, né, Joy? Por lá, Inf contra Q9, Lo vamos a tener que ver desafortunadamente lo vamos a tener que ver en el directo de la TAM. ¿Lo vemos en el directo de la TAM o el de...? Ay, no, en de inglés mejor, loco, porque si está Dika hoy, loco, que está insoportable, loco. Tira, Dika, era bromita, bromita, Dika, si yo te quiero, Dika. You just have to hold the line here and just maybe try to isolate one of these last few players. You just don't want to get caught, though, on that second floor, having to rotate back over to which is where his focus currently is.
Little does he know the bomb has actually made its way in towards B and through it. So this is going to be a lot of information for the side of Strut's offense. No sniper still upstairs. We've got lounge control. The only place that Jokos could possibly pick us up is from the cross here through mid. But delaying. A INF le dieron por detrás, con el Hyper no le dieron rematch. Dale. Para que sigan haciendo lo mismo, porque lo hicieron 3 veces, loco. O sea, lo hizo 2 INF y una Q9, loco. Para que se crean bien verguillas. Es que yo creo que dijeron, no, que si nos salimos ya y la apañamos y para la siguiente lo mismo, loco. Regen for Jokos. Quick on the move as well. This is bold. You have no idea where Mojito is. El Infinity. Right towards the toggles. Still has a chance. Pistol out, but no. Y se lo culió. Y se va para afuera del top 1 de India, loco, Para que veas el nivel que tiene India, cabrón. Para que vean el nivelazo que tiene India, cabrón. India y Europa, yo creo, no, yo no creo, no, son los dos regiones con menor nivel, loco. India menos que Europa, obviamente. Pero pues el top 3 de Europa le está ganando el top 1 de India. But the quick pressure starting to come out from Vitality is getting punished at every single turn. Sam's able to at least deny the initial kill, but it's still traded in favor of the side of Y no sé Japón, loco. Porque Japón tiene a su equipo que va contra Tribe y le ganó a INF. Entonces, no sé, caballito. Un Q9 INF. A ver. ¿Dónde están jugando? Oh, mira. Vamos a ver esto, loco. Porque ya sabemos que Vitality ese lo van a eliminar, loco. Vamos a ver partidos de verdad, por Dios. ¿Cuánto que si INF pierde, va a echarle la culpa a que se salieron y le quitaron el mapa? ¿Cuánto que pasa eso, loco? Muchas gracias, Gilbert, por esa rosita. ¿Cuánto que pasa eso, loco? Muchas gracias, Gilbert, por todas esas rositas. ¿A qué hora Inco? En teoría, pues, yo digo, como están llevando los matches, yo creo que es después de esta partida. O después de la partida que viene después de esta partida. ¿Sabes cómo? Hasta que se sepa el eliminado de aquí. Yo digo, como están haciendo las cosas, como están organizando todo, yo creo que primero van a ver todos los eliminados y luego se sumaron los puntos de los dos juegos. Pero tú andas fino. Yo creo que Gohan estaba... No estaba afuera. Si le remontó a Inco, a Cygnus. Enquanto isso, a Q9 tá bastante tranquila e fazendo esse avanço, conseguindo finalizar os plantes, né? Exatamente, que jogo. Imagínate que mágicamente INF abra un ticket y descalifiquen a Q9 por usar a Dante en la cuenta del AU. O sea, mágicamente vinculan que Ginny Luo es Saucy en su cuenta y que Ruan es Cyrax y mágicamente le dan de kill. Estão sendo bastante favoritas ali naquele B. Olha a granadinha que o Plin mandou agora, hein? Y llegan a la final. Y luego eliminan a Cygnus incluso fuera del torneo. Não peitou Dudu! Dudu, com seu bigodão, deve ter falado: vem, pai, vem que eu seguro. Com fé em Deus, a gente conhece a religiosidade do Dudu. Sempre muito ali, Joy, com aquela energia maior. Dudu consegue. Es que estoy sorteándolo, Iron. Si no te toca, pues. Es que tienes que estar aquí en directo, papi, apoyando el directo. Si no estás apoyando el directo, no entras en el sorteo, no te puede tocar una sub gratis, papi. Mira, Jisoo va a regalar 5, loco. O sea, vamos a sortear. El Jisoo y yo vamos a sortear 6 subs más.
El 5 e o 1. Esse like aí, esse seguir também aqui no YouTube. The Shen é o Noel deles, né, Joy? É um cara enjoado, Está fica no isso. canto, fica na marotagem Yo solo me invito, ¿verdad? passar, né? Faz aquela linha de tiro, né, Joy? Marcando aquele Acá, ¿por qué no estás ahí? Es que Olha o Gohan agora, o cara tá brilhando muito nessa play. yo estaba en el event, loco. Cuando eso. Deixa a besta fera gostar do mapa. Ele tá começando a gostar. Ele pega um, pega dois. Ele é um clutch nato, né? Es que en la clasificatoria yo estaba en Signus, loco. É brasileiro, se vira bem no caos. Jugando, Consegue loco. trabalhar bem Entonces, agora pues, pra derrubar mais um oponente. Olha aí, olha. yo estaba de sub 1 en meu Signus. Deus. Aí, Unilu. Maroto. Eita, duas pistolinhas. Essa ponto .50 cantou bem na mão dele. Contra o Keizada, viu? Só mais do que o OTK. Oh, tá aí. Unilu tava bem posicionado, né? Contra essa mira aberta, Joy, seria dificílimo. Y olha que o Kei, ele até Bueno, yo creo que el tercer eliminado va a ser INF, caballito. já mandou ver. Porque esos chinitos no tienen ganas de perder, loco. Viste que se están usando más las segadoras que las stun. Voy a empezar a usar, loco. Suporte, mas a Kenai tá vindo na marcação acirradíssimo e tá complicado cauterar. É isso aí, galera. Te lo había dicho, loco, hace rato, loco. Vocês pelo carinho, valeu também. Lo digo en todos mis directos y ajudando a engrandecer o te evento. echo por pena esto. Bora nessa, né? 4v1, tá aí o Juanzinho, passou. Tá sobrando só o Joker. Ixi, que round foi esse? Joy, deu graça, né? 6x2 pra eles. Match point pra Q9, que vai aí se concretizar, né? Se a Inf não acordar e não conseguir encaixotar aí 6 vitórias seguidas, a Q9 leva o segundo modo também. Es que el problema, Dream, es que esa segadora, si toca la pared, vale para pura ver que el trophy. ¿No viste la que le hicieron atrás por ahorita a los chinos? Literal, le rebotaron la granada y le pucharon a los dos que habían en la bomba, loco. Los hicieron mierda, cabrón. Así le ganaron una ronda atrás. Tá aí o Juan no cantinho, hein? Bora que bora, galera. O trabalho já do Juan pra tentar abrir essa mira. Aí um round bom, né? Plinhares acertou. Sobram duas feras, o Island e também o Tang no outro canto, sem conseguir mais ou menos entender onde que estão os brasileiros. Agora o Island... No mames que la van a choquear así, loco. Mas não conclui. O Plin tava vivo. Ah, bueno. Bela trade. Joy, También la choqueó el Island por detrás y los tenía, ¿eh? Tem vários caras vivos. Fica complicado concretizar o resultado de round, né? Fechado, né? Eles estão realmente muito grudados ali, o que facilita o spray transfer da Q9. Eles acabaram fazendo algumas kills encaixotadas dessa forma, né? Só de fazer a transferência ali do spray. E agora sobrou o Tang, que parece... Pero si fue ahora mismo, Dream. Hace como una hora. ¿Va a jugar de nuevo Tribe? Sí, Edson. 6x3. A Inf tentando responder. Joy, que jogo duro, hein? Que jogo dramático. Yo también te quiero mucho, Carlitos. Sempre atrás, aí sempre operando, né? Com os nervos à flor da pele, né? Mais um round, os caras fecham. Siempre atrás, filho da puta. Muito pegado mesmo. Agora a Inf Muito pegado agora. Pra não dar margem pra Q9 avançar. E Agora, manito. Já começa o Juan abrindo kills, hein? A trocação deles tá boa, né? Também tem que admitir. Olha isso, olha isso. Olha o Island como tá... Que isso, mano? Que isso, mano? Joga muito, manito. Vitória da Q9. Bueno, yo creo que INF es el próximo en ser eliminado, ¿eh? Estos güeyes siguen aquí, nice. Aí tinha que fazer tudo, além de defender. Fazer tudo e mais um pouco. Tem que atacar também. Enfim, 7x3. Acabou o sonho da Inf. Ya que jueguen los mejores, ¿no? Empate por aqui, né, Joy? 2x0 em mapas. Tang realmente dançou tango, dá pra dizer assim, contra os nossos brazucas da Inf. Juan e Nilu também, tá? Aí temos os números, dificilmente a produção vai até manter por tanto tempo, mas a gente vê rapidinho que houve um equilíbrio de kills. O Gohan se sobressaiu, né? 10 abaixo, 10 rounds. Nada disso foi suficiente, Joy, para derrubar os meninos. Sí, sí, what the fuck. Lo estaban diciendo ahorita. Como eu falei, Están jugando con el manager. Tava tendo de fazer um spray transfer, de fazer essas ¿Y por qué no pudo viajar el otro, loco? Tava em desvantagem, eles conseguiam prejudicar bastante os meninos da Inf. Es el pelirrojo, ¿verdad? El pelirrojo es que no pudo viajar, ¿verdad? Isso, como eles estavam, meio aéreos, várias entradas que normalmente eles não Y ya lo vio ya. Então isso deixa um pouquinho a desejar, né? A gente fica com aquele gostinho. E tá tudo entregue no modo contra, né? Se ainda vamos acreditar No, están demorando la partida nada más, loco. ou se de fato daremos adeus ao primeiro time brasileiro da competição. É isso, o Influence Rage Shemin não tá tendo um caminho nada fácil, né, meus amigos, nesse Mundial. Perdeu pro time japonês da Scars. Tá lutando por sua vida por aqui nessa partida contra a Q9. Principalmente, né, Joy, nesse SD ficou muito claro que o time brasileiro não conseguia começar um round com seus 5 homens vivos. Aí já tomava uma kill, já perdia, né, essa estrutura. Ey, ¿cómo consigo el humo rojo, loco?
ou para reter posições do mapa. Enfim, tá muito difícil o caminho dos brasileiros da Inf até Ese también está bueno, loco, sempre atrás no placar nesse último mapa, não conseguiram em nenhum momento No, hombre, los passar, Evit están retrasando lo inevitable, caballito. conquistados. E aí é ver o que vai rolar no controle, meus Loco, amigos. Pode tengo ser coriza, o loco. último mapa da Inf nesse Mundial, mas vamos ver o que vai acontecer. O jogo é jogado, né, George? Tem que ver os meninos se ajustarem, criarem ¿En qué ruleta? uma força, tirarem uma energia de onde a gente às vezes nem imagina que eles possam tirar. Com certeza, principalmente porque a gente sabe que a Inf, como eu falei ali, o Ogro até brincou, que eu tinha falado que a Inf é sofredora, gosta de vencer aí na luta. Quienes ya fueron eliminados, ahora vemos, Eles gostam de... Não que eles gostem, né? Ninguém gosta de começar perdendo a série. Sí, estos dos equipos han estado jugando todo el perro día, cabrón. Quando tá perdendo, quando Estos dos equipos estuvieron jugando ahorita. o que a Inf gosta, Pap, 3 horas. eles avançaram no stage 4, tava sofrido, tava todo mundo ali... Se han agarrado el torneo para ellos solo, cabrón. E eu espero que não seja Cabrón, tengo un chingo de coriza. fazer aí a situação ser revertida, né? É isso. Obrigado, galera, pelo carinho, tá? Cansativo montar a estrutura da En UD, Dani 10. cobrir os jogos também, é uma batalha aqui de coisas pra gente cuidar, né? De cada elemento pedindo a sua prioridade, uma maratona, né, de trabalho, mas a gente faz com o maior amor também para trazer pra vocês aí o máximo de Brasil. E até aqui, em Quiz Cage vencendo, né, suas partidas, a gente vai ver a sequência a qualquer instante desse jogo da morte, né, da prazer nem da vida, da morte da Inf Dig Joy, pra ver o que eles fazem aí na sequência do campeonato. Tudo na mão deles, tudo na mão dos homens. Estão buscando essa vitória, buscando esse embate contra uma Q9 que também quer continuar na briga, também quer dar o orgulho pro seu país, o orgulho pra sua região. E a gente espera que eles decepcionem a região deles. Eu queria dizer nada. Loco, en serio le remontaron eso, loco. Eu tô confiando demais aqui no Bro, Brasil, menuda choqueada, chaval. pra eles nesse último mapa, porque falam que o Skate quer ser Menuda choqueada, chaval, tío, coño. Hostia, chaval, tío. É isso. Bora que bora, já a produção trazendo pra gente, né? Enquanto a gente tá rodando, né? Vendo aqui um pouquinho dos outros sinais também. É isso, família. É o que a gente tem pra dizer. Você continua com a gente, você continua acompanhando essa partida que ainda tá na metade, né? A gente vai pro controle. Vamos ver como o time da Inf vai se sair. Esos tipos yo no... Lo estarán haciendo a propósito para que queremos ver más de... assumir posições ali do mapa, fechar os bombes, manter uma trocação, né, forte durante o tempo. Vamos ver, vamos esperar já a retomada aí desse jogão pra gente poder trazer para vocês. Alguns jogadores da Inf tentando se sobressair, a gente viu... No, es que se van a tiempo extra, loco. Mas enfim, às vezes... Si se van a tiempo extra, me mato, loco. Né, pelos jogadores da Q9. Aliás, a Q9 nunca ficou com nenhum clutch, né, Você vê ali, nunca tinha só um cara contra a Inf, né? Você sempre tinha uns 2 ou 3. Então eles têm um jeito de jogar que é mais disciplinado, né? Até no mapa, é um time bem tático, time que fecha bem os espaços, né? Até mesmo uma personalidade buena, cara. De tradar sempre com mais de um jogador, então a gente nunca viu eles entrando numa trocação com um player solo. A gente sabe qué buena, que cabrón. cada player tem, mas eles preferem não garantir, né? Não Y remontaron la partida, caballito. Sozinho fazer algo a favor do time, eles preferem sempre colocar 2 homens pra cima numa trade, numa rotação, num fechamento de line. Cabrón, le remontaron la partida, amigo. Único pra levar de vez a fight. No, loco, los equipos de Europa quieren quedarse afuera, loco. Yo digo que se quisieron acompañar a los otros de Europa, ¿verdad? Obrigado! Valeu pelo carinho, é isso, né? Dig Joy comentando também ao longo do dia. Que isso, mano. Várias partidas. E já a gente vai ter muito mais... No, se va a ir a tiempo extra esto, loco. Trazendo aqui também embaixo na nossa tela, Joy, Vitalis contra Strut. Olha, Joy, tá Uno está eliminado, no, está peleando la eliminación contra INF. da vida da Strut, né? Porque tá 6-5 em favor da equipe da Vitalis. Jogando muito bem, mas lembrando que é um mapa de empate. Então quem ganha aí, leva e já manda o oponente de volta pra casa. Lembrando que a Y ahí lo tenía, cabrón. da Vitalis ganhou com uma forma muito fácil, então a gente fica aqui um pouco mais aliviado. Sí, desde que empezó la Champs, yo estoy mirando que es la misma partida. Tá um grupo mais fácil pra Enco se classificar e avançar, né? Faz o seguinte, produção, já sobe esse jogo aí pra gente na tela cheia, pra gente poder curtir esses últimos momentos, o gostinho, né? De um time respirando por aparelhos, um time que pode passar também. A rapaziada da Strut vai brigar pra forçar essa prorrogação, né? Trabalhar um 6-6, fazer o jogo ir a 8, portanto, no máximo ali de rounds possíveis. A gente tá vendo um 3v3. Já então pra você, um pouquinho dessa tela cheia de partida, a gente tá acompanhando
a equipe da Vitality tentando achar uma vitalidade, encontrar esse ponto de equilíbrio para mandar bala. O detalhe do Joko, né, no cantinho aqui da imagem para você. Temos um 2v1, vai rolando esse defuse. E o Chiesi Nice, loco. Europa se va para su casa, loco. Vitória da Vitality. O time número 2 aqui da Índia, meus Increíble, loco. Europa mostrando el peor nivel de todas las champs, loco. A Chile esperaba más de Europa, loco, Te juro, loco. Ya van 2 equipos de Europa, loco. Com isso, ao total temos 3 times que já foram para suas casas, né, que acabaram abandonando a competição no dia de hoje. A gente viu inclusive a Impa ali em cima preparada, não sei se vão jogar hoje. Ya van 2 equipos de Europa que se van para su casa, loco. Cegas, não estão sabendo de muita coisa, mas até então só as partidas que estavam rolando mesmo era Vitality. Nada más queda... E também a Q9 contra os meninos da Infi. ¿Quién queda de Europa? Queda Stamina, loco. Toda la esperanza de Europa queda en Stamina, loco. Por enquanto que Vitality passa aí para mais momento de respiro deles. ¿Y para cómo Stamina le toca contra quién? Eliminaram um time, então é um a menos. Pelo menos já aumentou um pouco da premiação deles, né, Lanex? Pois é, já melhorou um pouquinho mais, né? Família, é o seguinte, enquanto não temos a próxima partida, que é Inco contra a equipe da Wolves... Stamina le toca contra Godlike. Ah, no, sí pasan. Stamina pasa. Y le toca contra... Almighty o contra New Zuliner, uno de 2. Ahora sí se vienen los chidos, loco. Preparen ese snack, loco, que se vienen los finos. Ya mutear a todo el mundo, loco, que se vaya a la verga a todo el mundo, loco. Que ahora se viene, loco. Se viene lo bueno, caballito. Se viene lo bueno, caballito. Se viene literalmente brutal. With the SKS and Takeoff is going to be a perfect position to use that one. It talked a lot about how much Krieg usage we saw on the Chinese side of things, and to be honest, I would say the Krieg is more of like a flex AR SMG than it is a true AR. So we'll see if they make those adjustments as well. Obviously, there's some debate over whether or not. Así que compartan, chicos. Compartan porque se viene lo fino, caballito. Se viene lo fino, se viene el dios de dioses. A él le rezo. Oh, mi dios Lucasin. Eu te rezo, manito. Por él le bajó el nivel porque es para una PC para competir en mejores juegos. Ok. Está bien. En Estados Unidos también tienen para comprarse PC. You know, Inco has a little bit of an upper hand when it comes to the hard points and also respawns in general. So very exciting to see what they're going to provide here for today. But again, Inco on the right side. Ahora sí, Lucasin. Lucasin. Ey, pero si un celular nada más cuesta $1000, loco. Because there's just scattered all across the map. But 15 already to their name, 32 seconds after the clock, an open hard point for them. You're going to want to keep an eye on where they're positioning those SKSs because they are looking to rain terror. Sí, el Lucasin se mete pila de kill en este mapa, loco, siempre. Pero eso es algo típico de él. Which is definitely a surprising start to our day. So yeah, you got to feel like coming into this one, probably giving an edge. And even looking at them. Compartan esa mierda, loco. Los de Facebook no los veo compartiendo, nada. Están muertos los de Facebook, loco. YouTube está más activo que Facebook, loco. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? La gente de YouTube anda fino, loco. La gente de Trovo anda fino. ¿Y los de Facebook qué está pasando? Me traen un poquillo decepcionado los de Facebook, ¿eh? ¿De dónde es Wolf? De China. Los chinos contra los brasileños. At the break here in P2. Also, really good spawns as well because taking a look at that, everyone else coming in from Wolves are actually spawning so far away, right in Generator. This is the spot that you ya lo saludo, niño. Muchas gracias. Pepo, mira, Pepo es el único que comparte, cabrón. El Jan. Besitos, Jan. Eduardito el fino. Mira, Lucasin de la nada. Así, mira. Lucasin así.
del culo, cabrón, se sacó 16 kills, cabrón. Él agarró... Oh, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo pegado aquí? Oh, son 16 kills. Oh, espérate. Tengo algo por aquí que no me deja moverme bien. 17 kills. No sé qué veo con ese cabrón, loco. Claro que leo, Alex y José. Es el dios, loco. Es el mejor jugador de todo el COD móvil, loco. No existe mejor jugador que Lucasin. Olvídate de eso. That's the first true break they've been able to find on the game so far. You got a couple players on the backside looking to push in. And one of the beauties of the way Lucasin plays, he doesn't need long angles to dominate with the SKS. He can do it in any situation possible. I'm kind of in disbelief right now. He's at 22 kills away. We might see a freaking 60 bomb in this one. Hey, los chinitos trajeron su fanaticada, porque cada vez que el Sai se hace una doble, les gritan, loco, Mira, cada vez que el PEC se hizo una doble y les empezaron a gritar, loco. Los chinitos se trajeron su fanaticada allá de China, loco. Ya, mira. ¿Viste cómo gritan, loco? Cómo le gritan, loco. Y los chinos están duros, loco, Porque para darle esa pelea a Inco también es duro, loco. No se crean, loco, que Inco es pan comido. Inco es un equipo fino, loco. Definitely seems like it's worthwhile. Inco's going to be able to pick up the scrap time right here, but it looks like Wolves taking high ground above P1 as well. And Inco es un equipo duro, loco, y tiene al mejor jugador del mundo, loco, que es Lucasin, loco. Es como tener a Messi en tu equipo, loco, Cristiano, loco. En su prime, ¿sabes? Cristiano en su prime. Keeping themselves in this one despite the dominance that we've seen from Lucasin so far. Wolves keeping themselves afloat, especially in that P4, gathered as much points as they could, but this is where they kind of faltered up into our first half of the game, where they did not get a lot of points into P1. Looks like it's going to be the same thing, where they just want to go and scramble for that map control, which they finally do and get, and there you go. That's going to be really essential points for them. Back and forth, this is going to be a contested kill, and this is what I kind of expected early on into the game, but it's a good thing we no te puedo dar comida ahora. Tengo que ver la partida de Inco. Ahora te doy comida. As well, so Wolves is actually doing such a great job at solo holding this. Rafa, you got to close out those gunfights a little bit earlier, missing out a little bits of scrap time here and there, but loco, está parejo, loco. O sea, crean o no, ese punto de P1 es una mierda de agarrar, loco. Es muy difícil. Y está súper parejo, loco. Spawn's going to be going the way, at least for P2, the way of Inco. So 30 kills el Lucasin, loco. Te digo, o sea, te pones... Ay, está pidiendo comida él. Te pones a mirar el partido, loco, y te desenfocas un poco de la kill y está Lucasin ya con 80 kills. De alguna extraña forma. Uy, se suicidó. And then player number 2 coming in from Wolves as well, not winning that essential gunfight. Peg goes down. That allows Inco to go and funnel in through, even though Wolves had the more favorable spawn now. Has a very difficult time to go in there for the contest, and now we need to see some sort of movement coming in from Wolves. Either you go and contest, send half of your team going for the early rotate into P3, because so far they're just not moving at all. They're spawn trapped right now. Ya va para las 40 kills. En esta él se va a sacar 50 kills. En esta él se saca 50 kills o más. It's one that has basically been completely eliminated in every other region. Curious to see maybe if it comes out a little bit more, but
Inco not looking like they have any need for it right now. They have completely run this map. Lucasen's on 39, and we're what, maybe 60%? We may legitimately see Ya tiene a 40 60 ya. bomb right here. This is by far the most dominant performance we've seen all day. We haven't even reached the 200-point mark, and Lucasen is already at that 40, but he's doing so well. Already down Míralo ahí, mira. out, but one player, really big kill, Ching, is going to be on the 17 already. Este tipo te ve y ya estás muerto ya. Kills. 101 and 176 is going to Si entras en el ratio de visión, loco, tú estás muerto. that scrap points in control, but taking a look at what ¿Qué we pasó? have, very passionate about what they have today, but what actually happened here is that a player had a disconnect, so we're going to have to check out what will happen later on, but to what point we're going to be restarting the game, that is an answer Ok, se desconectó un mono. Bobby, I mean, it's just a matter Está asustado, of cabrón. Este tipo está asustado. pace. And for Wolves, they're just Ya tenía 41 kills, y todavía no se había acabado la partida, cabrón. Así quiero ver a Lucas contra atrás. Obviously, you want those closer range weapons to be able to force your way. Tú no conoces el verdadero poder de Lucas. Getting map control to go along with it, then it's not going to be very sustainable, and that's En Chile tú no conoces, tú no has visto todavía el verdadero poder de Lucas. I wanted to see a 60 bomb. I've never seen a 60 bomb before. Maybe he'll do it again on the replay for the map, but if you're Wolves, you got to be breathing a sigh of relief right now because that one was definitely slipping out of their hands, and now an opportunity to hit the reset button. Maybe try to A ver, adjust que estoy those aquí en Discord loadouts to be solo yo, able to loco, counter y... Lucas in a little bit more. I'm keeping a tab on his kills right now. We stopped at 40, so once we do have that remake, No let's sé qué see, estoy haciendo ahí en and Discord solo. hope to the COD gods that he might actually give us a 60, but obviously that's going to be not favorable for the side of Wolves, where they were actually, there are a lot of good plays on their end, but not as, you know, dominant that we thought, because obviously going into this, even before we actually started, Y yo no sé de dónde saca tantas kills ese tipo, loco. point, and obviously for La Wolves, verdad. it's more of that S&D matchup that you know they're going to be performing, but hey, they're actually catching up just a little bit. They just need to find a way to actually stop that SKS. Yeah, and that's traditionally been the tougher game mode for them, going up against teams that are more used to the rule set, and that makes sense because they have been playing in such a different rule set that it completely changes the way that you play the game. And they've done a good job of adjusting, but I think they still have a lot that they can work on, and definitely some pretty significant points of improvement where they might be able to have a chance at taking out some of those Western teams that have spent a lot more time playing that game mode in the same rule set. Well, as you can see on your screen right now, Ankle Stalwart actually needs 90 points to win this matchup. So again, that's a really big deal because for Wolves, that is a lot of catching up to do. But I feel like they're just being outclassed when it comes Oye, ya to se the fue skills and INF. also the rotation so far, because you can see it already. The fact that they just leave the hard points so early, the only time that really paid off was the fact that they were able to rotate early into P4. Mira, ahí ya empezaron, ¿ves? The points, that's where they kind of caught up just a tiny bit. And then INF completamente robada. Mames, te desconectas 2 veces por tus perros huevos y quieres que te den la partida, loco. What the fuck, no tiene ningún sentido eso, loco. Vamos a reiniciar este... Yeah, I think the Chinese teams tend to have a more like dedicated OBJ. Ok, estamina pasó. Whereas a lot of the Western teams will have everybody kind of work as a flex OBJ and people understanding. Todavía no han puesto if this a guy's on the Q9 inside aquí. of the objective, I need to go here. If I'm playing the objective, Almighty I know pasó. that I can trust him to go to these other Vitaly areas. pasó. I think having that flexibility gives you a Aquí es lot more Q9 contra options, Scar, pasa especially when it comes to a Q9 game mode like y se da un tiro con Drive. We'd love to see some of those changes happen. Like you said, Inco needs 90 points to win. Hopefully we'll get on the screen how many Wolves need to win as well, because obviously they do have that opportunity to make the comeback happen, but they're in a rough spot right now and not a whole lot of time to close this gap. All right. Well, while we're waiting, it's really important to note that for Wolves, they need to keep the momentum up, because at this point you don't want to be bumped down at a certain point. Como que está teniendo muchos problemas el evento, ¿no? Other streams for you later on. We do have Wolves and Inco Gaming for our Alpha stream, 4-Hour Bravo, NYSL Mayhem, and Smart Omega. And obviously later on we do have Luminosity versus Skade. But really excited to see how those matches actually pulled through. And we have a bunch of other games for you as well. And obviously Scars and Tribe.
Bobby, I'm looking forward to Desde that que one no because encuentro again, cargador del iPhone y this no could tengo be an batería. easy 3-0 for Tribe, but with how Scars is still a mystery, it's really appalling to me. I'm really excited for Luminosity versus Skate because I think these are Sí, Luminosity contra potentially Skate va a the estar two most bueno. underrated teams in the tournament. And I think this is going to be a real test of different play styles that I think that one probably has the best chance of going to a Game 5. I am interested. I don't know what to expect out of Tribe versus Scars. You know, I'm probably still leaning the way Voy a of poner una Tribe almohada a aquí little abajo, bit, loco, but porque me duele as mi you culito. guys can see right here, Influence Kemen has been eliminated from the competition. Q9 Club getting the win there. ¿De dónde es Godlight? Godlight es de India. Definitely a favorite coming into this, and they will go Que ya hay 4 eliminados ya. loser of the Tribe Gaming Scars match. Faltan los otros 4. Getting the brunt of all of this, losing Y vamos a adivinar los otros 4, ¿ok? Team Vitality, and Stamina Esports. Stamina, Monumentous job to actually Scar go up against Luminosity, but y... ¡Ay, de aquí, cabrón! good when it comes to all of this gameplay. Oh, rather, it's going to be another De aquí no sé, loco. later on. Let's see what's going to happen between Sparta Mega and De aquí va a estar muy fino, loco, esta final. Este grupo, el grupo D, loco, es el fucking grupo, loco. teams, a lot of points, a lot of stats to consider here, but 4 teams. Está Luminosity versus Skate. Ah, no, pero ahora la vemos, papi, ¿eh? There you go. We're finally speaking up. We need 90 points for Inco to actually go and ¿Cómo win ponen this. esos dos partidos al mismo tiempo, loco? Qué mamada, loco. Points as we do our Mira, vemos este y luego vemos el de Luminosity versus Skate, porque es una mamada, loco. Wolves to get the W in this one. It is Y yo digo que Wolves with a Almighty. hot start right there. Solid map control as Zai's going to get things pushed out, but Crozen immediately pushes ¿O it. quieren ver mejores de Luminosity? High ground control actually going the way of Wolves, which is not something they were able to do well the first time around. So we'll see if they can maintain this momentum, but the SMGs having a lot more luck on this time through. Peg picking up the scrap time right there. Dad's going to be able to clear off one, and the time continuing to go on over to Inco Gaming. Right now, all they got to do is play things even, and they get the win. ¿Inco va a ganar? No creo, cabrón, mira. Absolutely great gunfight. Ok, vamos a ver el de Luminosity, pues. No sé por qué Vega ponen... No, pero si todos están enfocando este, loco, what the fuck. Me están troleando, loco. Me están troleando, loco. ¿Se creen troles o qué? That mental reset will work. ¿Se creen troles, verdad? The Switchblade was like the one weapon that I felt like nobody should be using on this map, and now he's frying everybody that he can find. He's on 12 ¿Se creen troles, verdad? into P2, and he is building streaks for days. You got to think that operator is coming into play pretty soon as well. And Wolves En el Charlie Stream. Ay, lo vemos ahora. No hay... O sea, hay entre tiempos. Vamos a ver este. Y ya, ¿sabes? Y vemos el de Luminosity ahora. No creo que nadie esté viendo el de Luminosity. That's the fact that they were able to get a lot more points here. And there you go. They're still spawning off there, still getting a lot more points. 30 seconds left on the clock. That is going to be essential scrap time for them. But the rotation needs to come through. And guess who's there? Inco's already positioned. And at this point, any death could potentially be a lethal spawn right here. We'll see. And it's actually going to be Wolves spawning behind the opposition. They're not going to get taken down by the Hunter Killer. Lucasen on the high ground doing everything he can to hold them out right here. Inco's still got some work to do if they're going to be able to close this one out. Peg on the inside, claw in hand, does get shut down. Lucasen doing everything he can right now. I'm pretty confident he's gonna hit the 60 bomb. What'd you say? 44? It's 52 right now. Oh my goodness, this guy's absolutely cracked, and we're only at a halfway point. And we kind of want to reiterate that it all needs 90 points for Inco and 154 for Wolves to try and go and win it. So again, Wolves is actually doing a really good job. They were able to go and break this very cleanly up against Inco. And yes, Lucasen's actually doing a great job, but everyone else in his team needs to actually go and step in. That's play number 1. Rafa having a very hard time with just 5 kills. And now we're starting to get to the point where you got to consider the Sí, pero nos vale verga el de Skate, cabrón. Ay, no. Ahora lo vemos, loco, ahora lo vemos. Enfóquense en esta, loco. O si no, no comenten un carajo, loco. Y le quitaron el ritmo, loco.
El Lucas se puso arma a la verga, ¿eh? Se enojó. ¿Creen que sea una estrategia de los chinos, loco? ¿Eso de desconectarse o qué? Creo que lo que desconectó de nuevo uno, ¿eh? For any of these teams, it's time game, and that's really amazing for Wolves to make a comeback for it. Now Inco finally steps into our point, and no one else from Wolves are actually going to be really near, and that's going to be essential points for them. Lucasen continues to fry. He actually picks up a switchblade to run with as well, and he said, all right, I'm done picking up my kills. Emputó, loco, pero yo creo que es porque lo desconectó o algo, ¿no? Only about 20 more points needed. They'll pick up the scrap time. Actually, Wolves will right here. And taking a look at the high ground control over in the top side of P2. It's all No, pero lo de Tribe fue por culpa de Tetoni, loco. Fue porque a Tetoni se le había... Bueno, no fue por culpa de Tetoni, sino que a Tetoni se le había roto el teléfono. O tenía algún problema con el teléfono. Cuidado con el Lucas. ¿Ves? Es lo que te digo, loco. Ah, nos vamos a ver el de skate. Chingue su madre de esos chinitos. Él solo, cabrón, con esa mierda, loco. Porque obviamente esto no tiene... Esto debería ser casteado, loco, porque mira qué partida es esta, loco. Mira qué buena partida es esta, loco. Y sentaron a Jesus, loco. Sentaron a Jesus contra Skate, loco. Pobre Jesus. Qué buena partida, cabrón. El solo se está sacando el pene completamente, loco. Sube el volumen. Ok, pero no creo que quieras escuchar que nada más disparo, ¿no? Qué buena partida, cabrón, ¿eh? Miraron el Charlie, aquí está el Charlie, loco, este es el Charlie. Nomás que creo que voy atrasado, ¿o qué? Efectivamente, voy atrasado, qué pendejo. Qué buen headshot. Qué buena partida, marico. Qué buena partida, marico. Tiene 12 kills el Envy, loco, en vez de meter al Jisoo, loco. Pero bueno, en la anterior se rifó, entonces... ¿Cómo sabes cuándo se va a rifar y cuándo no, loco? Tampoco es como que sean adivinos, ¿sabes? Pero el Jesus sí es muy constante, loco. Cabrón, qué buena partida, loco, con todos los retake y retake y retake de nuevo y vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo Luminosity a hacer retake. Y vuelve de nuevo Skate a hacer retake de nuevo, loco. What the fuck? Y va de nuevo Luminosity, cabrón, a hacer retake, loco. 189, 188, loco. Cabrón, qué fucking partida de mierda, cabrón. Cabrón, qué puta partida, cabrón.
Mira esa puta partida, amigo. Mago, ¿dónde anda, loco? Que tiene que ver esto, loco. Déjame decirle a Mago, loco, que dónde anda, loco. Cabrón, ¿dónde carajo tú andas, loco? Que te estás perdiendo la partida de skate contra Luminosity, cabrón. Qué fucking partida, loco. El solo se rifó ahí, 42 kills el solo, loco. El Mija ahí la flashó un poquillo. Y es de Luminosity el mapa, Es de Luminosity el mapa, loco. Esa gunfight era la definitiva. Esa gunfight era la definitiva de ahí, loco. Es de ellos. ¡Oh! 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 Cabrón, qué buena partida, loco. Qué buena partida, chavalín. A Chile, esta partida debería estar comentada, loco. Pero pues le vale verga a los Activision, Pop. Vamos a ver entonces la otra. El solo, cabrón, se rifó. Vamos rápido, que nos perdemos la de Inco. And Inco picking up every second a scrap that they can right here. Noel looking to clear things off. Ay, Majo sí la está viendo, Neon, you gotta get them off the hard point. They only need about ahora 10 sí, ahora sí. seconds to close this out right here. They might be able to do it over here on P1. Probably not going to be feasible, but it looks like the early rotation up to P2 as well. Inco might be able to win it here. I don't know why they went for that early rotation in P2, really. I mean, they just left the P1 just so open, and now you get to see Inco just... They're there. I mean, it's going to be hard. It's a 5-person stack going in there, but again, there's so many chances for them to just get a lot of these points, and it's going to be 34 already, and this is going to be... Omega va ganando contra New Zuliner. Pues no es algo que... Ok. Qué mierda de partida, loco. En Chile se maman esta gente, loco. Vamos a ver esta, loco. La vergüenza que le están dando a... Qué mierda de partida esa, loco. ¿Qué carajo pasa? Que como hay tantas reconexiones, empiezan a sumar los puntos que tiene cada equipo acumulado. Y el equipo que llegue primero 250 es el que gana la partida. Es una mierda, cabrón, porque no se disfruta, loco. El espectador no está disfrutando. I mean, it was the last argument that Smart Omega decided to let go, and now it's fighting let them off. Here right now, you see NYSL Mayhem is riding off of that momentum after claiming that money hill at P4, claiming the 30 seconds there to make sure that they are in striking distance. They have made sure that they make great strides to just decline and, of course, decrease the lead that Smart Omega is building up. But then again, answers just being provided here by Smart Omega as they continue to let NYSL Mayhem bleed in this matchup. 83 to 149. Just when we thought that NYSL Mayhem is about to host off a commanding backup or commanding comeback, well, Smart Omega decided to extinguish that, AJ. Loco, a mí, yo tengo un presentimiento que Drive va a ganar de nuevo, loco. No sé, cabrón, viendo todos los resultados, loco, yo creo que Drive va a ganar de nuevo, loco. Por tercera vez consecutiva. Por tercer año consecutivo, loco. Y me duele el cuello, loco. Y avíseme si empieza la otra partida, No, con los mamagüevos estos de YouTube, loco, haciendo spam, loco, que sí.
proud of what Que they si porno, have at the loco, en moment. YouTube. They are a grit and grind team, and they'll do whatever it takes Los to baneo pressure y you vuelven a in aparecer a any cada way rato. possible. And this is NOS Almayan doing the exact same thing that Stamina was letting Smart Omega do. You do the slay in the perimeter, and of course, you let Smart Omega play the object in time. And of course, in a game like where you have to focus on claiming the hard point time to, of course, win the game. I don't think NOS Mayhem is doing the exact same job. Yes, they are winning the gunfights. El de Inco ya se acabó, ganó Inco el primer mapa. Kind of lacking here right now, AJ. Pero estamos aquí, no sé, loco, yo creo que no es una buena idea estar intercalando tantas partidas, loco. Estás intercalando las mejores partidas que pueden haber, no las están mostrando por lo mismo, loco. Pero las peores partidas, no, hombre, nos tuvimos que aventar cómo eliminaban al equipo de Europa, loco, que era una mierda esa partida, loco. Y estas partidas tenemos que perdernos algunas partidas o algunos pedazos de las partidas, que son las mejores partidas, ¿eh? Y viene con un baguette. Mejor me desconecto. Mejor me desconecto y lo dejo a la suerte todo. ¿Ya? A ver, Inco versus Wolf. Buscar y destruir. Yeah, that's a lot of map control for Inco right here. It's going to be tough for Wolves to sniff anybody out. Obviously, mejor me desconecto y lo dejo todo a la suerte, loco. Para la siguiente partida hacer más puntos al principio y ganar la partida, bro. Qué ridículo es, loco, la verdad. Now that I think about it, I played in the tournament against Crozen as well, and he like absolutely fried my team with the Locust. So if you're Wolves, you got to find a way to counter him as well. He is nasty with it. That's one way to counter. Just push all the way up in his face, and he doesn't have a chance to respond. Maybe Wolf juega muy agresivo. I want to see more of it. A 2v2 right here as Lucasen gets Wolf juega muy agresivo los Vader, loco, demasiado agresivo. No, no es el mismo, no es el mismo, pa. No es el mismo Silvi. Sí, o sea, no sé por qué todos los que están perdiendo se están desconectando, loco. No sé si sea de organización. El solo, mira el solo bailando. Don't forget to check out our other streams as well, because there's going to be multiple streams going. We got A to D, Alpha, Bravo, Charlie, and Delta just coming at you. We don't want you to miss the action, but obviously for us, we're still trying to figure things out here, but we're going to be going back there later on. Yeah, that was a strong start for Inco. We knew they were going to bring it, but they are looking strong in search and destroy. So once we get everything situated on this matchup, I think it's going to take a lot of adjustments for Wolves to actually have a chance in this one. But like we said before, they're a streaky team, so if they get hot, they can probably run the board and win 3 straight. But Bro. a couple of players starting to build that momentum for them. Buena partida de Lucasin, pues. Smart Omega Acapararon. Yeah, but now that statement can be made for pretty much going through the spawn, kind of invading the space of Inco, and that's one thing that you need to actually go and take. But before we get into that matchup, take a look at what we have. 4 teams already gone, 2 from Europe, 1 from India, 1 from LATAM, and now everyone else still trying to get a hold of it. But this is going to be really heartbreaking for me, because it's day 1, and to see some of the names just going to be, I don't know, it's hard for me to see that. Yep, Influence Kevin, Godlike, Strut and Nova. 2 teams already out for Europe. It is only Vitality keeping the hopes alive for India right now, as they barely sneak through with the win over Strut. But they're going to have to face the loser of this one, and I mean, you look at it, they've already gone up against... Did they go against Inco in the first round? Pongo arena. Yes.
Okay, well, we know that they didn't have much of a chance against Inco. Seeding is just very unfortunate. Wolves is another team that has looked very, very solid, and they've been able to run it close with Inco, so you gotta think. Ay, por Dios, pongan partidas. Quiero ver partidas, no quiero ver nada más que partidas. No quiero ver más carteles, no quiero ver estar in Zoom. No quiero ver you are watching. Quiero ver partidas. No quiero ver a Di Carrera. No quiero ver a Mustacho. Quiero ver partidas. Again, another team that I just wanted to say that is the only one representing their region. That's going to be Stamina, the only European team, the hope for Europe. And well, let's see how they're going to be faring up later on. But Stamina is just going to be waiting. They need to find a way, especially from that loss up against Omega. They were Antes que no me cague el chat cuando me envían un tiburón de eso. We're going to be waiting whoever is going to be winning, NYSL or Omega. Is it going to be a remake between Omega and Stamina again going into the lower qualifiers, or will NYSL play Stamina for the first time here in this competition? I was watching that matchup a little bit on one of the side screens, and I think there was a disconnect, but whenever that happened, I'm pretty sure Omega was up pretty significantly. So looks like they are off to a strong start. And hey, muchas gracias Alejandro por ese dragoncito, papi. Garena brothers in Almighty that got knocked down to the lower bracket, still trying to represent. They are not out for the count yet, but I think a lot of people expected two Garena teams heading into day 2, and it looks like they are on schedule for that if they keep their momentum. Yeah, Almighty just had a shaky start, and obviously for Omega just doing an amazing run. Y ahora es Lucasín. Lucasín. And now just bringing them into a lower bracket round 1, but for Almighty though, still, they get another lifeline, and as they're waiting later on, they're definitely going to be giving us another really good qualifier. But that's going to be in Group D. So whoever wins Skate versus Luminosity, whoever loses that, they're going to be meeting Almighty into the lower qualifier, which I still think is probably one of the hardest things to predict, honestly, in my end. That's going to be Group D. Yeah, that's, man, that's going to be a real heartbreaker for anybody down there because there's so much talent in that group. I think I maybe slept on that group because I didn't understand how good. Muchas gracias, Solito, por esa rosita, papi. But the fact that one of those teams is automatically por el getting hype también. out is kind of mind-boggling to me, and that is going to be a spicy elimination game. I mean, I feel like for every single group we do No ha empezado ningún otro partido, ¿verdad? Spicy game that we have here. But speaking of Skate and Luminosity, oh, mira, we're aquí. hopping on into their matchup where we actually saw Estamos bien, chavalón. close Skate versus Luminosity, baby. We didn't really get to see the end of that, but you can see over there on the screen Luminosity having that 1 point. Pusieron al... No ponen al Jesus. Yo digo que sería buena la idea Blur por Jesus en los Vader, loco. Porque Wachi es buenísimo, cabrón, sniper, Buenísimo, cabrón. Pero Jesus está más cabrón todavía, sniper, loco. A mi forma de ver. Jesus, that's real. And it seems like they're both kind of clueless as the other location. Ya empezó Skate, sí, ya estamos aquí mirándolo, caballita. Showing why he's one of the best snipers in all of North America. Lynn's going to be able to take down. Qué buena, Wachi, cabrón. I was curious if we were going to see that a little bit more this weekend, and coming in pretty handy right there to close out the round. I didn't even realize that he saw Pab was going to be there. I feel like it was just reflexes at that point. It's just so amazing how all these players just so good when it comes to the movement. And now, a 4-man push coming in from Skate, though, up in the back alley where they're going to be greeted by 2 other players. Y el timing, cabrón. El timing, amigo. Qué buena, cabrón. He's just so nasty with it. He knows there's one player on the inside of gas station as well. Less than 2 rounds in, and Washi already with 5 kills to his. Está jugando bien agresivo, la He's going to go down, and now the pressure on for Skate. Hit the retake right here. You got Pabzera looking down that mid lane. Doesn't realize Solo is on the inside, a graveyard right here, and they're going to make their way into the bomb site, but you still got to deal with Envy over on those boxes. Head glitch. Solo. Y casi agarran a Solo ahí cagando, cabrón. Finds one. Mejor
Ese pucheo ahí un poquito... esos dos pucheos ahí, loco, poquito estúpidos, loco, ¿eh? Mija, también, cabrón. El Mija, cabrón, lo que se acaba de hacer el Mija, cabrón. Un poquito pendejillos los pucheos esos, ¿eh? Loco, bien pendejos los pucharon a Mija ahí, cabrón, ¿eh? Bien pendejo. No sé, no lo he visto aquí. Ok. ¿Fue mi internet o qué? Mihawk, and he said himself, and now I'm starting to understand why he said that. So many big clutches for this guy right here, and he has got the ice in his veins, no question about it. Opener right there. Washi's out of the equation, which... ¿Jesús no está jugando o no? Luminosity's been playing so far, not a great sign for them. Ban gonna fly over top, but that's a deagle to the face. Envy there for the trade. It's gonna be a 3v1 right here. Leo's in back way. Los tres en la Tansi son de Brasil. A lot of missed deagle shots, and you gotta think that's likely the end of the round. Solo gets the information. He's gonna be forced back right here, but seeming to be only a matter of time. That looked like a super doable kill, but maybe just a little bit of COD timing didn't go his way. And Luminosity retakes the lead. Okay, good shots coming in from Luminosity. They knew to pick up the pace in that particular round, and I feel like that information coming through. Mihawks actually took a lot of damage there, but kind of was able to save his life. And Leo saying, Qué buena esa, loco. Finally gets 2 kills to his name. Very rush. Loco, por alguna extraña razón quiero que gane el Skate, cabrón. Yep. It's, Solo Por alguna extraña razón, algo dentro de mí quiere que gane Skate, loco. Quizás por la razón de que sentaron a Jesus. You know, takes a little bit of time to build momentum. Washi 8 kills to his name already. Adelántale. And Envy's going to be able to get the plant down right here. Washi just continues to punish. He's on 9 already. I think he hit the weapon expect as that round finish right there. And I think we are going to hop back into Wolves versus Inco. Their S&D match getting started back up right here. So we'll see, but coming off the end of that one, Luminosity looked like they were very much in the driver's seat. Very much in the hands Los chinos quiénes son, ¿no? So good. I mean, O son los japoneses. Skate is a really talented team, but I feel like the aggression that they have, they're just leaning more towards that momentum and just trying to figure out if they can do the one. No soy chino, soy japonés. Which honestly, that should be the last thing that you need to worry about. El Ray. Cabrón, ya de momento ponen a Wolf vs 5, what the fuck. Super random eso, loco. Versus Wolves yet again, where very passively both of these teams and nothing's moving so far. Yep. And a little bit of a stalemate right now. Nobody for Wolves wants to make their way through those entryways, and Inco's got the map control, so they don't have any issue with the current situation. It is going to be Rafa finding the opener right there. Ching able to find one, or rather get the major assist. Lucas in there. He said, I can do it with anything. I'll pull out the Krieg and cook you as well. Gets the major assist here. Now all down to King. He's in a tough spot right now. He's going to be able to find one. It seems like Dad knows where he is. He knows exactly. Vamos a ver primero el de Skate, sí. Vamos a ver primero el de Skate, que nos quedamos ahí, loco, porque me tienen loco esta gente, loco. La gente me traen súper loco. Ya no sé qué hacer, loco, con mi vida. Jesus, representante de la TAM, sí, Jesus es canadiense. Lost that round, but it's not over yet. Ready up. No, trae pasó ya. Destroy the objective. Bomb acquired. Frag out.
Es que el peor es que a veces da un poco de huevo a subir videos, loco. Yo llevo 400 videos, loco. Es lo que muchos no entienden, loco. Llevo 400 videos ya, loco, No es cualquier cosa, loco. Es más de un año subiendo videos. Full todos los días, cabrón, Llega un momento que te cansas, caballito. Y más cuando no los estoy monetizando, loco, que YouTube me quitó la monetización, loco. Qué cabrones. Tengo que agarrar la monetización de YouTube de nuevo. Hola, Luis Zúñiga. Luminosity está fino con los BID, El Blue se lo culió, loco. Luego sí. What the fuck? No, termínenla ya para ver el de Inco. Nice work. Get ready for the next round. Defend the objective. They have the bomb. Perrillo, haciendo después de la nada. Ese tipo se murió. Ay, cabrón, 2 veces le pasó por ahí, loco, y no lo mató en serio. The bomb has been planted. Y se las plantan, cabrón, Mira roto, mira roto, mira roto. No, qué pedo con el Envy ahí, loco, Se le durmió, loco, Pero por suerte el Bane la salvó, loco. El Bane la salvó, loco. Bomb defused. Bueno, vamos a ver el de Inco ahora. It's not over yet. Ready up. Porque me tienen aquí, pap, de Inco para Luminosity, de Luminosity para Inco, cabrón. Back into that other spot, but very beautifully played coming in from Lucas, and that's going to be really big for them. 3-1 is going to be the scoreline. Yep. They're in a great spot right now. Big clutches on clutches, and the aggression pays off for Wolves. ¿Qué hace jugando el Niam ahí, loco? Ah, el Niam es de Wolf. That's been the question for them so far. Pensaba que era Q9. going to be able to find another one on to Dad. Now only 2 players remain, but one of them is Lucasen, so that's not a great sign. Crozen was popping off in the first entry into the game. Hasn't quite been able to find that same success so far. ¿Qué es eso que azul que se le ve por arriba? He's in a position where Sí, exactamente, Fabián. get a view on the cross. If they can take out this one Wolves player, the thing is, no close range or Pero ese try versus Scar, la verdad no me da mucha curiosidad de verlo, loco. Ya sé lo que va a pasar. Seals the deal and Wolves finally gets one. 3-2 is the Loco, se miran con tremendo flow los chinitos, loco. That was a really good sign for Wolves because they wanted to rush into that Bravo flag, and that's going to be really big for them. And actually for Inco, they were pushed back Clutch de very Lucasin. much. They were too passive in that particular round, and that just kind of gave them a hard time when it comes to going in for that retake. Adelanto, pero si adelanto no me pierdo el clutch, ¿no? round for Wolves, one away from tying things up. Obviously, we do have that unseen +1 round for Inco games right now, so we'll see if they can fire back. But it's a calculated aggression that we're seeing out of Wolves. It's not necessarily, hey, it's the first second of the game, we're just gonna rush. Mira, ¿cómo ustedes lo ven tan rápido, loco? El mío siempre se está parando cada rato. They use the stuns and flashes to check those off angles. And right now, Crozen's gonna be the man to make the plays. They're looking to peek mid, but I'm not sure who timing really goes in favor of. I'm gonna say overall probably Wolves because Crozen has no idea they made the cross right there. And once again, that calculated aggression, the question Ya is, pasó. when Ahorita lo vemos, a rato lo vemos. Aquí no nos vamos a perder nada, caballito. Simplemente que me tienen loco, cabrón, con
and there you go. That is going to be vital information for him to actually go and get that. Gets that one SKS kill, and speaking of Peg himself, he's going to go down. Tienen loco con el cambia, loco. But hey, they're going to be leaving that Bravo side Voy en open. segundo round, Looking ok. like they want to go in for the infiltration, gets rid of the flank, but also gets traded out. Not sure what was happening right there, but No, y déjate tú eso, loco. Después que se termine este buscar y destruir, tenemos que ir corriendo para ver el hardpoint de... You still got one player in the backside of garage that you got to deal El with. hardpoint de skate. He's not going down without a fight, but neither is Lucasen. He's Lo hacía muy bueno, gonna claro. not hop the bomb right here. If Chin can play time, maybe it's possible, but just not quite enough. That's going to be back to a 2-round lead for Inco Gaming. Wolves they just did so well when it comes to that plant, but the post-plant situation wasn't that big. They left Bravo a little No tenemos tiempo, loco. Tenemos tiempo. Que volvieron a parar por 15ª vez la ronda. Vamos a ver el clutch. That SKS in hand, but for now. Bank connects, Peg finds two. That's the aggression that we're used to seeing out of the Chinese teams, and just like that, they're going to force their way on over toward that B bomb site. Lucasen's going to be able to uno. Zai. Neon trades left and right, and now Uno all de esos down tres. to Lucasen. The bomb is down in the mid-map, but I'm not sure Lucas actually knows. And right now, he's going to go ahead and set up behind the bomb heady, but the task at hand for Wolves to retrieve that bomb and try to make a decision. You're going to be Wolves, you better hold hands, because if you're going to go up against Lucasen, you already know that he can definitely pick you out one by one, especially if he does have that SKS in hand. But for now, it's going to be the crit 6. Ok, ya vio uno. Through that one player coming in from Wolves are Ese va a salir hacia la izquierda, loco. No, salió hacia la derecha. knows both of the players are probably going to be there into pillars as well. So how is he going to play this, knowing that? Y él sabe que ya están los dos allá, loco. Maybe could have used a little more trigger discipline right there. Tries to bait Neon with a second Buena, one. cabrón. Beams onto Zai. Whoa, not sure where he's going with that one, but still in a position to clutch it up. Wants the 1v2, and it's his. He goes big. Another big round. Vamos, Poja. All Neon had to do was Vamos, play Poja. En portugués eso significa les metí el pene. Yep, it's pretty even off the start. Not a great sign for Mayhem, as I believe overall points-wise they are at a deficit. And right now Nero needs to find this kill. That's going to be a crucial one right there. Leaving his teammates on the bottom side to win the gunfights on the outside. He knows his job is the OBJ man. Que gane Omega, por favor. Kill right there. Last bullet to connect is all that he needs. Little B trying to win. Al Chile quiero nada más drive de Norteamérica, loco. Los demás, pura verga, loco. I believe only about 50 points needed for them to get the W on this one. The slow starting NYSL team just having a difficult time adjusting. Si no juega Jesus en Dominion City, si no, He's sí. going to be able to find two. Tough to say who's going to come out on top in this one. I think Whoopi was able to kill with a stun. That is just really good. And after that, followed up with a grenade, and Risky tries to go in there for that solo push. Muchas gracias, Edwin, te quiero mucho. Only one left, but is greeted by three other players. They're really trying so hard. No, aquí andamos al pie del cañón, caballito. Con todo, caballito. Ya han pasado como 7 horas, pero seguimos con la misma energía desde que empezamos, caballito. Está fino. Y ese corte de rotación estuvo bien verguillas. Tienen el respawn de Secret. Que siempre estoy hablando de respawn de Secret. Estoy traumado con ese respawn. Hombre, ese Puri valió un poquillo para pura verga. Y perdieron el respawn de Secret ahora sí. Bueno, recuperaron de nuevo. Pero creo que spawné ahí, sí, spawné uno ahí en Secret. Another purifier going to get immediately shut down, and Lo vieron a perder de nuevo. looking like it could turn into a money hill for NYSL. Not sure how big the point gap is right now, or if it's a total restart, but NYSL looking pretty dominant here on P3. Well, I don't know about that, because player number 3 coming in from Omega, Rage, is not going to be moving. So that's definitely going to be a really big deal for how Omega's going to be moving. A really essential player is not going to be moving for them. So it's going to Como que se demora un poquito Mighty en rotar ese, ¿eh? Parece que pues, para asegurar el respawn de Secret. Y se demora un poquillo, loco.
Hombre, se las cortaron todas, loco. Y el respawnó atrás, justo atrás, loco. El respawn de COD Mobile está un poquito, ¿sabes? Fino. La verdad que ese tipo estaba detrás, Holding on by a thread right here. Kendi continually re-peeking Purifier in hand, and there's nobody on the point for NYSL. You gotta keep somebody. Pero compartan, chavalitos, que igual la gente de Facebook, la gente de YouTube se puede pasar para Trovito. Vamos a llegar a esos 400, caballitos, mantenernos en esas 400 personas. Vénganse para acá para Trovo. Vamos a tener esas 400 personas aquí fijas. Y Revalo se sale de nuevo. Want to know that it's definitely going to be a claw and gravity vortex type of situation where there's 2 more points coming in from Omega. You need to just close out 2 more points, and they're just having such a hard point. But we're going to be moving away because there was connect from Smart Omega versus NYSL Mayhem. Yo creo que sí hay problema con la conexión, loco. Oh, pero espérense, pero nadie me avisa de esto, caballitos, pero ¿qué está pasando aquí con el chat? No están pendientes, caballitos, de las bellezas, de las delicateces de la vida. Qué buen headshot, cabrón. ¿Estás jugando Tribe? Sí, pero Tribe va a ganar, loco. Eso ya sabemos, loco. No es como que me impresiona mucho la de Tribe, loco. Es contra los japoneses. No es como que traiga mucho nivel. Ahora vemos esas, pero vamos a ver. Primero esta que ya... El que gane aquí pasa completo, creo. Bueno, el que pierda tiene que jugar contra Almighty. Contra Almighty, ¿verdad? Sí, contra Almighty. Y el que pierda de Almighty y ese se va a la mierda. Castean, pero es que no sé castear yo, loco. Y pues bueno, mi gente, les saluda el día. Y Skate que domina la parte posterior de P3. Tiene el dominio total de kills y se lleva la primera ronda para el equipo de Skate. Una ronda bastante complicada, ya que Skate estaba atacando, o sea que agarra la ventaja sobre el equipo de Luminosity, pero eso tampoco los va a detener. Empieza atacando el equipo de Luminosity, recibe granadas de la parte posterior. El trade ahí por parte de Mihawk, el Blur, que termina siendo eliminado por Mihawk. Mihawk que va a empezar a controlar la parte del respawn. El equipo de Skate que empieza a controlar la parte de el double dip, que es el respawn. Envy que se termina haciendo la doble. Esa doble es súper importante. Le van a dar más control de mapa. A mí. Mira. Pero ponlo como en 60. Pero me muero yo de calor. Bueno, está bastante pareja. Y la ventaja la tiene Skate, ¿eh? Porque pues son los que tienen que defender. Y ellos ganaron la ronda de atacar. Para los que son nuevos en esto de ver el control y ver cómo funciona el control, por lo regular, los equipos que defienden tienen mucha más ventaja que los equipos que atacan. En la mayoría de los mapas. Excepto Summit. Pero pues como esto ya es competitivo full alto, pues nunca se sabe qué pasa.
Porque mira, ahora tienen que entrar A y ya no hay quien entre, loco, porque todos se la van a estar rateando, ¿sabes? Ya tienen ya, o sea, por mucho que... Qué buena desagradada, loco. Y en mi hija ahí se lo va a culiar. Buena, mija. Esa la va a ganar Skate, loco. Tiene super pinta que va a ganar Skate esta partida. Oh, Skate no se quiere ir, men. Sí, pero Valky, el fanatismo en otro lado, por favor. En Chile. Por favor, el fanatismo guárdatelo para pasado mañana o algo así, ¿sabes? Cuando nadie te esté leyendo. Esta Scar vs Stripe, rápido vemos esta ronda, es una ronda nomás. Skate va a ganar esta ronda, créeme. Y Stripe de todas maneras va a ganar contra los japoneses. Que me traen todo loco, no puedo estar cambie el stream. No, espérate que esta partida está mejor que la de Tribe, luego tranquilo, brother. Oh, madre, se lo culiaron el solo ahí, cabrón. Cabrón, que bien juega Skate, loco. El control. Ok, bueno internet, loco. ¿Quién quiere ver a los japoneses esos jugando contra Tribe, loco? No mames. Pinches raritos, cabrón. O sea, los japoneses no tienen level, loco, es uno de los equipos con peor nivel, loco. Está jugando contra el mejor, loco. O sea, obviamente van a ganar el mejor. Ahora vemos eso, vamos a ver el desenlace de esta hermosa partida. Que mira eso, 10, 12, 12, 9, 12, 8. Tiene que capturar a Skate. Envy que termina haciéndose la doble. Y la triple. Y la... ¡Ay! Casi la cuádruple, pero agarró el trade bane. Ah, bueno. Y esa doble, cabrón, vamos a tener que ratearla. No, se le acabó el tiempo. Ya, esta es la última ronda, loco. A ver qué otras partidas están. Cinco, BD. Podemos ver todo al mismo tiempo, loco. Pap. Podemos ver todo al mismo tiempo, loco. Mira, checa. Vemos esto, pap. Se termina la ronda rapidísimo, cabrón. Como no les va a dar ni tiempo, loco. Yo lo que les digo, mira, se va a ir súper rápido esta ronda, loco. Mira con la agresividad que le van a empezar a puchar a esa gente, mira, mira. Mira, súper rápido se va. Mi droncito, pap. La van a dejar ver, loco. El mijo está acabando, El mijo está acabando y no se está cuidando, loco. El mijo anda con todo. Se lo culió, cabrón. Bien culiado, loco.
No, hombre, pinche internet de mierda, no hace eso. We're running out of lives. Ya, se acabó lo que se daba. Ya ganó Skate, Pub. Nos pasamos rápidamente a The Drive. A The Inco. El The Drive no, ni siquiera está, loco. O sí. El The Drive ni está, loco. Ustedes están troleando, loco, lo que están haciendo. With a man advantage, if you got any utility left, now is the time. Right now, Crozen's gonna drop. Ching able to find the kill right there. Peg finds two, and you can see that you're just waiting too long. Wolves capitalizing in a big time, but 3 kills back the opposite direction. And just like that, there's only one Wolves player left. You gotta get the bomb down. Does he read it properly? Es una donde dice live, ya. El The Drive no está, loco, Dumpsters him. We don't see that often anymore. The drop shot, it's still supreme, I ¿En guess. qué canal está The Drive, loco? ¿En el de Japón o qué? Won them around, and now, okay, we're back to square one coming in from Wolves. We get to see it. Inco with 5, Wolves with 3. And I feel like that worked out for them very well. It could have been a really sticky situation for Wolves to be in, but there you go. Hey, bomb's gonna be going down. Zai gets really essential kills. King with a nade shot. 3 people going in from that Bravo defense, and only 1 person from Inco is going to be in Alpha. I mean, Wolves, rather. That's going to be Ching. And now bomb's going to go down in a very tricky spot. Oh, en el de Delta. No, hombre, ahora sacaron uno que se llama Delta, cabrón. Alta, Alfa, Charlie, Bravo, Delta. Hombre, ¿cuántos más me tengo que ver, cabrón? No, mejor me veo este, lo que ya. Fuck it, loco. No mames, cabrón. Ya abierto 8 streams, loco. 8. 8, cabrón. It is Inco that needs to go pick up the bomb right now. So you got Crozen way on the other side of the map, trying to hit some of those jump angles. Nos vemos esto y luego nos pasamos a Delta. Y el BID. King in a position where he might be able to find Dad. It seems like Dad knows. Oh my God. No, pero de verdad nos complicaron mucho a los streamers reaccionar a la chance. You can shoot through that. That's so good. They know everything that I don't know. Yeah. Y cabrón, la que falló ahí, cabrón. Tries to go in there for 2 shots, misses both of them. 3v2 though, still very difficult for Nyan because it's just really hard going in for close range. Omega y Omega se volvieron a salir, qué raro. Takes the deagle out. Okay, we're going in for 6 and 3. 1 more round coming in for Inco for them to win this. And Wolves, they're going to be in a very hard position to be in because it's going to be control all over again, where we thought that S&D might be the game mode that they can actually pull through. Yeah, and you can see, like, despite all the good plays that we've seen out of Wolves, Rico. a lot of it's just instincts that's carrying Inco through this one. And Qué buena granada esa, loco, eh. kills to open up right here for Wolves, and just like Qué buena rondita esa, eh. I'm praising Inco, and Wolves is absolutely picking them apart. You know, Lucasen's right there, and he doesn't have anywhere that he can go. Should be able to get Luca 5 contra 3, fácil, hold my beer. those pre-fires. Gonna give away his location as well, and should be a very easy to close out round for Wolves right here. Bomb is down as well. It wouldn't even take a miracle. It would just take a lot of mistakes for Wolves if Lucasen's gonna clutch this. Well, lucky for him, Wolves is actually going to be staying put. I mean, more of like unlucky for him. They're just staying put. They're not going to be overextending. That's going to be really good for Wolves. Solid defense. The only way he could actually pull through is that he needs to find a way, probably by the 30-second mark, to try and retrieve the bomb. He's just gathering as much information as he can, going around the way through, and looks like he's going to be going through that B-bomb site, probably up through pillars, where he's going to be greeted by 1 player, and after that, greeted by another. So I feel like it's very doable because player number 4 is just so deep into Alpha that if Lucasen actually gets that 2-piece, it's very possible for him to clutch up this 1v3. Yep, Neon on the bottom side. He's finally going to read it, shuts down Lucasen, and keeping the hopes alive for Wolves.
It is now 6-4 if my math is correct on that one. And they haven't looked bad on this side. It just hasn't been dominant enough to expect that they're going to be able to really run through this one. Lucasen continues to dominate. He's now got 7 kills on the board. Noel, please stay in the lobby. 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 We're begging you. Stay in the lobby. Ya está jugando otra vez. Really quick, but there you go. Peg goes in there for the kill. The first kill for Wolves. Still a 3v4 situation. I'll make that 3v3 as Inco is going to be losing a life in Wolves. O una ronda más para Inco. Bueno, pues me quedo aquí entonces. Bomb's going to be going down though. That's going to be really hard for Inco to go in. Amigo. Just knows it so Ya se acabó, ¿no? goes in there. There you go. That is going to be game 4 search and destroy where everything was just so fast. That is just amazing way to close out the round and show everyone who's boss. I mean, valiant effort for Wolves though, because I feel like you made a really good point. When it comes to the Chinese teams, they're so good at using their... Ya se acabó, ¿no? It's just not Bueno, enough. vámonos rapidísimo a ver a Drive luego. En el Delta, loco. Ponlo aquí. Up. No sabía que Drive se llamaba... Ah, bueno, ya lo arreglaron ya. Ya los Tectonic. Ok, le están ganando atrás. Una rondita. Ah, y me duele mi culito, loco. Machín. Bueno, ahora sí, caballito. Se vienen las penas. Después de saltarnos 18.000 streams y tratando de ver una partida, vamos a tratar de ver la partida entera de Strike. Saludos. Godín a la derecha, loco, justo. Uy. El Bay jugando con Kilo, what the fuck. ¿Por qué empiezan con el Bay de no? Ya ganaron el hardpoint los de atrás. Simplemente que como me tienen de equipo hay partidos que nos perdemos. Saluditos a poco si pa uno. Igual yo creo, bueno, no creo, están haciendo todo esto de jugar todos al mismo tiempo por apurar las cosas, ¿sabes? Y nos estamos sentando muchos partidos buenos para apurar las cosas, para que dé tiempo todos los días y poder ver quién es el mejor equipo sin tener mucho delay, ¿sabes? Igual los problemas técnicos han demorado un poquito todo también. Y ahí lo tenía, cabrón. Y ya me está dando un poco de sueño, nada más que termine el torneo, luego me voy a dar un baño, pap. Voy a comer y me voy a dormir. Y de nuevo, bueno, mañana voy a abrir directo. Pero pues mañana no va a ser el directo de las champs, porque el directo de las champs, recuerden que es hasta el sábado, ¿ok? El segundo día de las champs no es mañana, es el sábado. Así que el sábado los espero aquí desde tempranito también, desde las 8 de la mañana hora México, 9 de la mañana hora EST, 10 de la mañana hora Puerto Rico, República Dominicana. Así que pilas, caballito, que vamos a estar desde tempranito el sábado también y el domingo. No, mañana no hay nada. Mañana es día de descanso para todos. Menos para mí, obviamente. Pero
Mañana sí voy a aprender un poquito más tarde, como a las 2, 3 de la tarde. Que tengo que, ¿sabes? Me levanto temprano, desayuno, hago mis ejercicios y ya luego hago stream. Defend the objective. They have the bomb. Y el sábado desde tempranito, papi. Nos vemos todos. Sí, yo sé que el domingo es el Mundial de Fútbol, pero hay prioridades, caballito. Tendremos que ver, no sé, cabrón, ver las champs con el audio del Mundial o no sé, loco. Porque yo no voy a cometer de nuevo el mismo error de poner el Mundial aquí chiquito, loco, para que me baneen de nuevo. Tú estás loca. Tú estás loca. Tú estás loco. O tendré el celular aquí puesto con el Mundial aquí, va, y les iré diciendo no. Y viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi, viene Messi, se le roban el balón, viene la contra, Mbappé, Mbappé la contra, Mbappé, Mbappé a toda velocidad, Mbappé a toda velocidad, el disparo gol de Francia. 1-0 a favor de Francia. Bomb spotted. Valka nunca tocó un balón. Mira, Valky, podrás decir cualquier cosa, loco, en el mundo, loco. Pero si dices que yo nunca toqué un balón, loco, estás demasiado equivocado, loco. Recuerden que cuando yo empecé a hacer stream, yo estaba así de flaquito, loco. ¿Sabes por qué estaba así de flaquito, loco? Porque yo vivía el fútbol, loco. Yo literal estuve como 5 años, loco, más o menos. Que yo me despertaba por la mañana, hacía todo, iba a la escuela y todo eso, loco. Y era desde las 2 de la tarde, cabrón, hasta las 12 de la noche, loco, jugando fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, loco. Yo era un puto viciado de fútbol, ¿eh? Puto viciado, loco. ¿Sabes qué es viciado, loco? Soy tan viciado, loco, que en el pie aquí, en el frente, en la parte de frente del pie, no sé si ya se me quitó o no, pero tenía un chichón, loco. O sea, ¿sabes qué es un chichón? Cuando te meten un vergazo y se te queda una bola, loco. Tenía un bolón, loco, en el pie que nunca se me bajó, loco. No sé qué pedo con ese chichón, pero nunca se me bajó, loco. Parecía un quiste, cabrón. O no sé, loco. No sé, cabrón. Pero siempre lo tuve ahí, loco. Que era una patada que me dieron, loco, que así se quedó, loco, para siempre. Seguro ya se me quitó. Pero hace tiempo que no juego, loco. Y sí, los otros días estaba ahí pensando, loco, y triste, loco, porque estoy arrepentido porque aquí me pude haber metido en una academia de fútbol, loco, y aquí tampoco es como que tengan muy buena selección, cabrón. Ni muy buenos jugadores, loco. Y el Chile quizás y si me hubiera puesto para eso, pudiera haber sido profesional, loco. Hey, Carlos, muchas gracias por la rosita. Y muchas gracias Solo también por la rosita. ¿Sabes? Y luego me arrepentí y dije, no, hombre, si hubiera tenido una guía así fina, loco, y a lo mejor, ¿sabes? Me hubiera metido en alguna academia, ¿sabes? Pero pues, ya pasó, loco, ya tengo 24 años, loco. No creo que... Y tengo una forma física bien mierda, loco, que no puedo ni correr, loco. Entonces... Tampoco es que ya pueda hacer nada. A los 24 años ya no se puede ser profesional. Pero si era una verguía, no, portero no, cabrón, portero nunca fui.
Portero yo creo que cuando empecé a jugar, loco, jugaba de portero, loco. Pero yo estuve en fútbol sala y todo, loco. Nomás que ustedes siempre se toman todo de broma, loco, y no me hacen caso a lo que digo, loco. Pero yo estuve en fútbol sala. Nunca jugué. Jugábamos en la calle y luego estuve en un equipo de fútbol sala. Nunca jugué 11. 11 jugué, pero se jugaba así cortito, ¿sabes? Como un parque que había ahí gigante. Que era para jugar 11, pero, ¿sabes? No se jugaba en todo el campo, loco. Era como la mitad del campo para unos y la mitad del campo para otros. Pero fútbol sala sí jugué, loco. Fútbol sala, la pelota era durísima, loco. Chiquitita. Como supito. Nunca estás de para hacer lo que amas. Sí, ajá, 24 años y ya estás de loco para fútbol, loco. Y cabrón, el bolo, en serio, loco. Okay. No, yo sí era una verga en fútbol, ¿eh? Ustedes digan lo que digan, loco. Yo era una verguita en fútbol, loco. Y metía tremendas patas, loco. Porque tengo unas patas bien largas, loco. Y fue total, loco. Yo era flaquito, pero tenía tremenda fuerza en las patas. Y era una verguilla, loco. Y corría un chingo, loco, ¿eh? Tenía tremenda velocidad. Nomás que pues uno se pone viejito, pap. Empieza ahí la vida sedentaria, se pone gordito. Y vale pa' pura verga, loco. Pero yo era bien rápido, loco. Igual hacíamos buenas jugadas ahí en la calle, loco, que... Pues allá en Cuba no se graba nada, loco, pero si hubieran habido tipo así como aquí que te hacen grabaciones y todo eso, loco, yo tuviera unos clips bien verga, loco. De jugando fútbol. No me desperté nada, yo viví, o sea, yo reto a cualquiera de aquí del pinche chat, loco, que me pongo en forma, loco, empiezo a jugar fútbol, loco, y les meto una verguiza a cualquiera de aquí del chat, loco. Si a mí me dan un año y si hay un reto, loco, dinero por medio, así un chingo, loco, y me pongo en forma y le meto una verguiza a cualquiera de aquí, loco, te juro, loco. Si es una verga, loco, no, hombre, déjate de cosas, caballito. No llames al diablo. Era una verguilla, loco. Juegas para México, no, hombre. Y es que lo que te digo, con 24 años, mira, supongamos, lo que me pongo en forma, loco. Ya pasó un año ya, la verga, loco. Pongo la de Inco, que si ya se va a acabar esta, loco, espérate. 2 para 2. En lo que me pongo en forma ya pasó un año ya. Y tendría 25. FIFA 24 va que en la portada. Y loco, estaría vergas un mundial de streamer, ¿eh? A Chile, loco, deberían tener así... Acá de un mundial de COD móvil, loco. Y luego, alguien debería tener la brillante idea, loco, de armar un mundial de fútbol de COD móvil, loco. Quisiera ver algunos corriendo, loco. Quisiera ver algunos corriendo, loco. Te juro. Hombre, se lo culió al Bake, loco. El Bake ya ha perdido 2 clutches, loco, ¿eh? No le da tiempo. Quisiera ver, cabrón, quisiera ver algunos de COD móvil corriendo, cabrón. O sea, me moriría de la risa, cabrón. Gente que estoy seguro, cabrón, que nunca han corrido en su vida, loco. Que nunca han tocado una puta pelota en su vida, loco.
Gente que se miran bien nerd, cabrón, bien... Al Envoy le ganas con los balones aéreos, cabrón. Le tiras unos balones aéreos y no llega el balón, cabrón. They played that so well, and I thought that Wolves might actually go and try to make a comeback, but unfortunately for them, the whole, okay, you come to us type of situation. Le tira, loco, hacerle un sombrerito a Envoy, loco, debe ser bien fácil, cabrón. Hacerle un sombrerito a Envoy debe ser bien fácil, cabrón. Inco is going to have a strong start here in this round as well, and I mean, especially being on the defensive side, I will say pretty definitively, standoff is a map where it's definitely defensive sided. So the fact that Wolves lose that opening offense, A Chile que se arme, loco. Inco's got to be feeling good about their odds of now advancing. Porque seguro no hay nadie con una feriecilla fina, loco, para armar así un evento así, pero estuviera chingón un evento así, loco. Rafa's going to do a lot to lock in some map control. That should secure the back alley push for them. Si arma un evento así, loco, me pongo súper en forma, loco. Me pongo flaquito, flaquito, flaquito. Once again, life advantage going to work wonders as that affords Inco a lot of room to move around. Speaking of the util, Wolves just absolutely does that so well. Stops Frozen in his tracks, but then still, the guy cannot be stopped. So good when it comes to that sniper and has a really Wolf está eliminado, no, ese es winner. That's going to be really hard, exactly. Closing in, he's popping off. He's basically trying to Es winner de grupo. for his team, and not just that. Y luego, puro sniper, pero que se pusieron de acuerdo, ¿o qué? To push deep into spawn, winning a lot of these gunfights. 8 to 18, 10 seconds in between them. Not just that, 19 seconds on the clock. Coming in for Wolves to try and get one on the offense, but obviously it's not going to be that easy as Inco able to get through. No, pero el güey que mencionaron ahí en la portería no entrara ningún balón, ¿eh? It looks like we're finally getting in through the points. I'm just assuming that Inco's actually going to be winning that game. Somebody get Neon some help. He's got 17 kills. He doesn't have any teammates above 7. He's a one-man wrecking crew with the Rytech in hand, but it's just no match for the teamwork that we've seen. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias por la cita. Man, oh man, has this team impressed so far today? No, para que tú veas, yo no soy tan fácil, Isaac, de que me hagan túnel, ¿eh? Y meto tremendas patadas, Isaac, ¿eh? Well, Neon's gonna open things up once again. Ching with a nade, and finally a starting feed for Wolves to try to turn things around. Y cuando me haces una finta y me pasas, cabrón, súper fácil de unirte dos piernas, ¿eh? De unirte las dos piernas con nada más. Con un toquecito se te unen las dos piernas, cabrón. Y te caes de boca. Right now tied up 26 to 26. Inco a chance to close this one out. Can they make it happen? Very aggressively they're trying to go in there. Hopefully I get to see the minimap just so. No, de verdad. Sí jugaba un chingo de fútbol, loco. Yo creo que mi abuelo tiene fotos mías jugando fútbol sala, loco. Creo que se las voy a pedir, loco, a ver si tiene fotos mías. Para mostrárselas un día, loco, que estaba bien flaco, loco, bien fucking flaco, loco. El Chile sí estaba carabélico en ese tiempo, loco, era una pinche carabelita. No, Luis, y yo era bien rápido, loco, te juro. He's going to be able to clear one out, so that alleviates some of the pressure that Wolves apply right there. And now making his way on up into the B zone, or the A zone rather. You see the shots across, and it. Mira, yo incluso cuando llegué aquí a Miami, loco, el Pichi, loco, le dije, no, llévame para tu escuela, loco, porque en la escuela del Pichi jugaban fútbol, loco. Y hacían torneos de fútbol bueno, loco, o sea, ahí te daban trofeos y todo, loco. Y seguro alguien de ahí del fútbol te pudo haber llevado una beca o algo, ¿sabes? Y nunca me llevó, loco, hijo de su puta madre, loco, lo odio, loco. Porque no quería que yo resaltara ahí, loco.
Porque yo tenía el ego muy alto, loco, también, pero sabía, loco, que le metía en fútbol, loco. Y le decía, no, llévame para allá, loco, llévame para allá, loco. Déjame aunque sea jugar un día, loco, con ustedes. Hombre, me mandaba a la verga, loco. I thought he was going to be able to try and get that 1v7, but obviously not. Wolves win, finally. Signs of life for them. It's not over just quite yet, as we're finally going in for that's for true. Vienen 4-3 conmigo. A solid control team. It just looks like across the board they're not getting quite as much contribution for Neon as what? You got one guy lagging behind for Inko and Rafa, and basically everybody else lagging behind over on Wolves. So if they can start to heat up and we see Zai doing exactly that. ¿Por qué tienen los logos de Almighty y Nova, loco? ¿Qué pido con eso, loco? ¿Qué pido la organización, loco? This is a dominant start, and this is kind of what happened. You look at that control that Q9 was up 2-0 in. Yeah, you saw a solid start, but once the momentum swings, it swings hard. Se comieron Skate. And right now, Wolves at the life advantage once again. They already got 2 ticks of progression over on B. If they can get that captured early, Y yo pidiéndome todo, loco, nice. doable. Noel wins a must-win Por la gunfight, organización. and a few of those kills going the way of Inko. Going to be absolutely crucial for them. Wolves, though, well, it's a good thing for them that Inko actually didn't go in there for that spawn trap, as Inko's going to be sitting pretty over there, being a little bit more patient when it comes to all those engagements on the defense. And now a 2v1 situation might actually happen here at Bravo as we see the engagement start. Ching rather, is going to be getting really big kills here. He's going to be solo capping that Bravo flag, and as the players finally funnel through into that Alpha flag, he's going to be the only one there. No kind of backup whatsoever, and that just seals the deal as he solo holds that. Alpha is going to be the only one left, and there is no response whatsoever coming in from the side of Inko. I mean, the defense. Y luego los de Wolves tampoco se están dejando contra los de Inco, ¿eh? Fíjate que los traen finos aquí en el... qué buena doble, loco. And now continuing to apply that spawn trap pressure. Rafa reads the peak on that one. Big gunfight win, but once again, Hombre, se lo culió, trying loco. to close the life gap, and there's a minute and 40 seconds for Wolves to work with right here. Just backs up against the wall is Inko, and Qué buen cover ahí del Lucas, feels like they're falling apart. The one thing to go their way, they've got 4 operators they can pull out if they need to. Not sure if it's worth it right now because this game, or at least this round, seems to Qué be bueno el so trade far ahí, gone, loco. but one Muy does bueno come ese out trade, front. súper importante, loco. Because for Inko, there were 3 players up in Bakery versus the 4 contra 8, loco. Tienen que hacer el doble de kills. So let that happen. And now, Y tienen un minuto para hacerlo. going to be down in the lives. Inko going to be playing very slowly, knowing Tienen that que jugar súper tranquilitos, loco. that is a lot of time for Wolves. Ratear la machine y no creo que se gasten los puris. A lot of margin for error. Noel gonna win a crucial gunfight. Tries to go for the chow 7 para 4. right there, but now Si matan a 2 más, no spawnean más los otros. seeming like a matter of time. Once again, the time being a huge factor right now. You know you got nobody left spawning in either. Y qué buena, cabrón, ¿eh? Ya si matan a alguien no spawnean. Ya no spawnean, ya 5 para 4, cabrón. Qué buena, cabrón. Qué buena, marico, qué buena. ¿Qué le pasaron al Carlos de Roto? El Dad. ¡Oh! 3 para 2. No mames. Pero fue el side, cabrón. El side la clutchó ahí, loco, ¿eh? El side gigante, loco. Another round goes through for Wolves, and they've got a chance at the control reverse sweep. Just give it to us. Just give it to us, Wolves. Don't go down this way. Don't give them the donut. And now for Inko, how could you let that round go? Knowing very well you could have defended B a little bit better, but here you go. You're going to be ending things up on the offense. And let's see if they can finally get a lot of these kills. Well, they're going in there very aggressively, but Nian goes in there for a really big triple. Goes in for the multi-kills. He's getting his 5th as well. That is not going to be easy to go up against us. Peg himself Se lo culió, cabrón. getting a lot of these kills down. Oh no, the confidence has completely No mames. disappeared. He said, you know what, I'll take my purifier. No mames. And just like that, No mames, los chinos, cabrón, lo que le acaban de hacer a Inco, cabrón. it's barbecue chicken out here on standoff. My oh my, what a
Cabrón, lo que le acaban de hacer a Inco, cabrón. ¿Qué pedo con los chinos, cabrón? Chinga tu puta madre, déjame le tomo foto a esto, cabrón. 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 ¿Qué pido con eso, cabrón? ¿Qué pedo con eso, loco? Pedo con el spawn trap, amigo. Se enojaron los chinos, loco. Los chinos se enojaron, loco. Los chinos se calentaron, amigo. Aquí traes, tú sabes, Bob. Los chinos andan hornies, cabrón. Otra vez está aquí abusando, loco. ¿En cuál podemos ver que no estén abusando? Ok. Omega 02. Yo voy a cuando me den un espacio, loco. O quizás al final del stream, en vez de cerrar, voy a verme todos los partidos que no. No, mira, checa. Vamos a hacer una cosa. Mañana yo me voy a ver todos los partidos que no pude ver hoy, loco. Como los de New York Line con Omega. ¿Sabes? Con Tribe, pues eso es Tribe, ¿no? El Escape en su Luminosity. Tampoco me lo vi. Y así aprovechamos el tiempo, luego. Aprovechamos los tiempos. El caballito, no podemos estar en todos lados al mismo tiempo. Y mira esto, loco. Esto no es ni siquiera una partida, loco. Ya se acabó, loco. Estamos esperando que pongan de nuevo el 5 de su Wolf, que se puso fino, ¿eh? Los chinos se rebelaron, loco. Los chinos andan rebelados, loco. Los chinos se emputaron. Mira, ya sintieron la presión los de Inco, ¿eh? Yo creo que en lo que se acaba esto empieza la de Inco. Tenían dudas de Tribe. A Chile yo nunca tenía duda de que Tribe le iba a meter una vergüenza a los japoneses. De hecho, le estaba diciendo que no sé para qué quieren ver esto, loco, porque pues, ya esto es sabido, loco. Son partidas que no hay que ver, loco, porque ya se sabe el resultado. Y hace falta que los japoneses no se pongan farrucos, loco, para que no dure la partida. Vamos, papi, no lo intenten. Ah, mira, ya empezó. Espérense que estoy comiendo mierda en
Una partida que nada que ver. Esta es la partida buena. Esta es la buena. Cuidadito que el Lucasin ya se enojó. Cuidadito que el Lucasin ya se enojó, caballito. Me estoy meando. Takes a shower with it, everything, talks to it, he just, you know, nurtures it. I'm sure he has a name for it. Yeah, you know what, I without a doubt, I'm going to be asking him later on, do you have a name for your Se lo culió el dad. Well, Inko is off to the hot start right here, so despite the big comeback there in the control, Inko not missing a beat. Rafa dominating on the inside of P1 right here, and that's going to be a solid 40-point lead heading into P2. Echa la gana Inco, loco. Yo digo. The gunfights, just being outgunned every single time, and now even when it comes to that early rotation, it's like they don't have any control whatsoever in the power positions, no presence whatsoever into it. Nah, no crean que Drive está tan perro, loco, porque el Q9 le dio tremenda pelea, loco, hoy. Okay. No crean, Q9 le dio tremenda pelea, loco. Yo digo que los últimos equipos que queden de pie en los últimos días, loco, va a estar, uff, loco. Ustedes no se pueden perder esos últimos días de Champs. Porque van a ser los mejores partidos que verán, loco, en su puta vida, loco. Mira las partidas de Skate contra Luminosity, loco. Las partidas de Tribe vs Q9, loco. ¿Quién había hecho sudar tanto a Tribe, loco? ¿Quién le había metido 5-0 a Tribe en un BD, loco? 5-0. 5-0, cabrón. Y les estaban pushando como si Tribe no fuera nada, loco. Como si Tribe fuera una mierda, loco. Como mismo Tribe está pushando ahora mismo los japoneses, loco. Los chinos estaban pushando a Tribe así, loco. Los tenían escondidos, loco. Ahorita checo, Bray. Hay tiempo para todo en la vida. Y ahora ahí así te tienes que quedar tú en una esquinita, ¿sabes, Babs? Y moverte, loco. Pero ahí decides tú moverte y pushar principal y que te maten. Yeah, right now it's once again clinical teamwork from Inko. The setups on those tight angles, knowing exactly where that operator is going to be able to shine. And even with a slow start for Noel, oh my gosh, he gets insta-killed by the KRM. But once again, the trades in place for Inko and across the board, they've just Inko está controlando súper bien el punto, off to this weird angle, and that is going to afford them the break right now, but they don't get the spawn control, and until you're able to do that, you're not going to be able to get any sizable amount of time on this hard point. It is too crucial to get that control. And you look, no surprise to see Wolves already on the rotation out toward P4. Frozen tries to go in there for that early rotation, but it was met with a whole team of Wolves. But luckily for him, he actually just spawns right there, and that allows his teammates to have a little bit of a shortcut going into that next hard point. Qué buena granada. Oh, la madre, cabrón. Qué buena limpieza esa, loco. ¿No lo vio el Rafa o qué? Sí, sí lo vio. A full 60 would work wonders for Wolves right here. They're going to be able to get back into the hard point. Right now, they've got a lot left to hold off as there's still two operators ready to go for Inko. And wow, what an ego chow out of Noel. He makes them pay anyway. Dad's just kind of spinning in circles. No fue del todo Ego Challenge ahí, loco. Fue más de que sabía que se iba a dar la vuelta el otro y trató de pucharle para tratar de agarrarle la espalda, ¿sabes? No fue tanto Ego Challenge, loco. With the gravity vortex, he finds two as well. That is a guaranteed rest of that strap time, and now probably only going to be about 23 points separating the two. That's going to be the Wolves play of the day, having such a solid hold here. Como me estoy meando y esta partida está buenísima. Out of like their map a while ago in takeoff, they did such a good job at the P4 as well. So I feel like they have an affinity for anything that is P4 doing such a good job. That gives them just a little bit of leeway, just a tiny bit of points left in between them. But Inko was actually so good here at P1, and Wolves just every time they're just up in scrambles. They don't no vas a tener nada de ella, pero tengo la kill ese. Yep. And there's the Pred missile landing right on the top of Noel, and Wolves get 1 foot on the point before immediately getting traded out once again. And now we're kind of back to that same old story where the teamwork, the group challenge out of Inko, just reigning supreme against the solo play style of the Chinese team. So
they're going to continue to pick up this time, now up to a 60-point lead. Noel content to chill on the inside of the hard point, now up to 90 seconds for his team already, and he's doing everything that he can. Lucasen said, you know what, I'll just continue one-tapping him to the head for as long as I can. Wolves picking up a little bit of scrap, but they got to be hitting these early rotations. They are set up on the bottom side. Nobody on the inside of the hard point yet. It's about to be a battle. You got to use those shotguns to your advantage, and they have not been able to do that. See, this is the thing where Wolves actually needs to dictate where they're going to be spawning off in this particular hill, because this is the most important hill to go, because P2, yes, you're going to be not getting a lot of points there, but your rotation going into P3 is probably one of the most important. Es que cuando Inco se pone a controlar un punto, loco, no hay quien lo saque de ahí, loco. Person to try and flip the spawns, but no, Wolves not really trying to go and flip the spawns really quickly. They were pretty one-track minded, to be honest, here in this particular summit map. Where Te lleva media hora ahí el Rafa, loco. Nadie lo saca, loco. Ya lo sacaron. Amigo, la triple esa, cabrón. Yeah, tiene la rotación ya. More than one player to try to flip those spawns. That was a fantastic attempt out of him, but el Rafa cortando rotación ahí, fino, cabrón, No, se lo culearon, cabrón. They've got control of the money hill over here on P3. Ching gonna get shut down on the push through mid, and now we're just continuing to see a whole lot. Like, look, every single chow is a solo chow. You're trying to push up a long angle. You have a KRM. Do you know what gun you're holding? That's not gonna work. Oh, you're gonna lose that 10 out of 10. Qué buen break, cabrón. Pero el Lucasin ahí dando tremenda peleita en esa esquina, loco. 5 kills, 6. A little bit questionable when it comes to the gunfights. Still very solid hold coming in from Inco Gaming, where they're trying to get as much points, squeezing it out. And now for Wolves, all you need to do is to go and contest, but you're just funneling. No, esta es de Inco, loco. Está muy potente, loco, en este mapa. Go behind the flag, go through that catwalk, try to go and take it from behind, because right now you're being so readable, and they're finally getting a lot of this. Muchas gracias, Jimmy. Saluditos, saluditos. ¿Cómo estás? The rotate. They finally go in there for the rotation, but we've seen it right before where Inco is absolutely great when it comes to the break, but hopefully they do get a full 60 here. I don't know why Inco's trying to win gunfights. When you got 2 seconds left of the hard point, you can get a free rotation if you just run in and die to the Wolves players, but they're going to spawn all the way in the opposite side of the map, and that's going to make life easy, at least for a little bit, for the Wolves players that are remaining over here at P4. Zai looking to get things. Qué buen break, cabrón. Qué fucking buen break, cabrón. Qué buen. Súper limpio, cabrón. Entraron súper limpio ahí, loco. El pred y entraron súper demasiado limpio. Maybe not to get the win, but to get things pretty close to that 250 point mark. And just like that, the retake finally comes through for Wolves. So a back and forth situation in P4 where Wolves needs to en español. Es que el gringo está más adelantado, loco. Lucasin though, 38 to his name, cracked, absolutely cracked, but even his teammate Rafa is at the 35 as well. No one even comes close coming in from Wolves. It's just very interesting for me to go and get it. There you go, 39 for Lucasin. Possibility for a 40 up next. Además, en el gringo se escuchan los gritos de la gente, muestran a los jugadores un poco más, ¿sabes? Como que se vive más la experiencia de lo que es la presencial, ¿sabes? Que viene comeback, loco. Que viene fucking comeback, loco. Right now, Wolves starting to close the gap right here, and they've been consistent across the board. They've gotten better with their holds, especially. Loco, se viene comeback, loco. Los chinos, motherfucker, esto, loco. Son unos dioses, loco. Son unos dioses, loco. Son los dioses del comeback, loco. Son los dioses del juego a presión, loco. Son una olla a presión, loco. Ellos son los creadores de presión, loco. Cuando la cosa se pone dura, loco, ahí están los chinos, loco, dando tremenda pelea, loco.
Así mismo fue en la de... Así mismo fue en la de... ¿Cómo se llama? En la de Control, loco. Puta buena partida, loco. That is 14 points in between them, and there you go. They need to find any kind of presence here in 2F when you are going. Mira como ganan algún falla al final, loco. Hombre, fue una mierda esa de ahí. Big Predator missile kill coming in from King, though. That shuts down any kind of points coming in from Inco. But 234 and 211, there needs to be a different kind of response. As you can see, Y qué buena el DAT, loco. Esa del DAT fue gigantesca, ¿eh? El DAT se rifó ahí, loco. No, se acabó, se acabó, se acabó. ¡Oh! Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Qué buenas partidas, loco. Qué buenas partidas, loco. El diablo es Lucasín. Qué malditas buenas partidas, loco. Ahora toca Mighty contra Skate, ¿o qué? Ah, mira, Omega contra... Rápido, que no nos perdemos ni una, loco. Omega metiéndole tremenda vergüenza a New en su línea, loco. Un momentico, compañero. But also effort by Wolves, but unfortunately for them, they got taken down 3-1 by the one and only Inco Gaming. As we refocus on Smart Mega's matchup, they are freaking blitzing through NYSL Mayhem. I mean, I'm sorry, NYSL, and I mean, at this point, if you guys want to say I'm biased towards Smart Mega, go knock yourselves out. I'm really to be biased at this point. I mean, they're blitzing through NYSL, man. It doesn't seem like NYSL can keep up with these boys at all. And I'm actually shocked myself because it seems like Smart Mega has been hiding away their claws for the longest of time now, getting ready for this one moment. Yeah, obviously so. I mean, this is what happens when you try to challenge a team like Smart Omega, where they were fresh off a victory against Stamina Esports, sweeping them in the same map and, of course, in the same game mode as well. And they're kind of paying the price for it right now. Omega is on their way to push the A side, and no one is really there for NYSL Mayhem to help prevent this capture from happening. And, of course, one player goes up in there, but eventually gets shot down, and Ubi just trying to turn things around for his squad. He's going to get gunned down. 2 players in the basketball court. One gets ankles broken, but Candy there for the cleanup as well. Guards at mid-map. Candy will be able to win that gunfight off the open stairs, and Rachel falls down to the swimming pool. A little bit of a fast leak for both ends, but finally we are seeing NYSL hold their ground. Now we are seeing some solid setup. 2 players guarding that swimming pool, 1 player off the kitchen, and 1 on the road barrel. This is actually a terrible performance by NYSL if you ask me, because the lives are pretty much equal on both sides, but NYSL is on the defense. And the offensive Smart Omega has managed to really deal with all of that heavy firepower. Performance by NYSL if you ask me, because the lives are pretty much equal on both sides, but NYSL is on the defense. And the offensive Smart Omega has managed to really deal with all of that heavy firepower and still keep an advantage when it comes to the number of lives as they sneak away that one quadrant from that A control point, B control point totally taken over already. Smart Mega has been extremely efficient on this control matchup. ¿De dónde es Omairi? Omairi es de Garena, es de Singapur. Absolutely nothing on them. Risky now with the investment of that claw. Will bite 1, will bite 2. The third one gets tagged up, but no eliminations coming through just yet. But the damage has been done, Cali. 5 more lives. Smart Omega, they steamroll. In fact, they dominate the boys of NYSL. Do you feel like a comeback is possible here? I mean, no way. One more life. Bueno, ahí está su nivel, su line, loco. A luce bracket. Another sweep here at the Group A upper qualifiers. What a play for them so far. Swept Stamina Esports, the #1 team in the EU European region. And of course, they have managed to deal with the #3 team of North America. So now they claim the spot on the playoffs. A very stunning, Hola César, ¿cómo estás? very beautiful take on that control rate. I mean, Smart Omega is just being Smart Omega. The biggest question of them all was, can they hang with NYSL? They can't, because they don't want to. They want to hang with someone who will be able to push them. Dinero jugando kills, qué raro. Pop.
Vamos a ver las tablecitas, ¿ok? Vamos a ver las tablas. Q9 pasó aquí, pap. Le va contra Scar. Vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Aquí bajó. Aquí baja nivel Liner contra Stamina. Ok. Esta va a estar súper buena, loco. ¿A qué hora es esta? Esta es ya mismo, loco. Pues míralo aquí. Esta va a estar súper buena, cabrón. Qué buena esta partida, cabrón. A ver, esta va a estar súper buena. Esta es una mierda. Va a ganar Q9. Esta va a ganar Wall fácil. También es otra mierda. Esta mira New Subliner. Se me hace que New Subliner, loco. Entonces los equipos finalistas van a ser New Subliner. Bueno, luego tienen que darse un tiro con nadie. Pasa aquí New Subliner Omega. Pasa Inco Wolf. Pasa Drive Q9. Y pasa aquí. Cabrón. Yo digo que Skate, loco. Va a pasar Skate y Luminosity. Muchas de las predicciones que dije se están cumpliendo, ¿eh? Pero estos dos dije que se iban a pasar. Creo que dije que iban a pasar estos dos, creo. No recuerdo. O no sé si dije estamina por Omega. Creo que dije estamina por Omega. Pero pues da igual. No vaya, sabía que se iba a ir a la Vega. Y Skate, Almighty sí me sorprendió que no tienen tanto nivel en esta champs. No sé qué pedo, qué le habrá pasado a Almighty. Ya los el vidente. Ya los la pequeña gran Denise. Es más, pongan ahí más uno que voy a regalar una sub. Pues para la gente que está activo aquí apoyando el directo de Trovo, ¿ok? Y vénganse para Trovo para que ganen su sub. Que si te pillo por mi callejón te van a mandar un rafagazo. Arcángel la maravilla. Ok, es en 12 minutos pues. En el de tu fracaso. Qué bueno estuvo esta final de partida, ¿eh? En Chile, loco. Hey, ¿dónde es que pasaron la partida de Skate, loco? Para aprovechar y verla. No fue en Delta, ¿verdad? Fue en Charlie, creo. La de Skate contra... Creo que ni tampoco fue esta. Skate contra Luminosity, aquí está. Né, Esta no las vi, loco, ¿eh? sobressalentes contra 5 da equipe da Luminosity. Bueno, por aquí andábamos, ¿no? Ele dos meninos ali. O el BID es lo que quiero ver. Para não ter risco, para não deixar. Porque sé que esta la ganó Skate. Da esquerda, Petecas. 2-1, olha o Noia. Dia de você. Ação técnica. Vai levantar. Rapaziada, que jogo, Dig Joy. Ó, é o Lucasinho, é o brabo. Ixi, pra pegar esse cara aí, tu vai ter que jogar bem, né? Ele... Es Hardpoint haciendo la última. por exemplo, o 10, né, Joy? Até mantém um cara ali. Pero en qué maldito stream está, loco? Niang vindo com tudo, mandando esse... Ey, pasen el... ¿Cuál es, loco, de todos? No es el Delta ni el Charlie, es el Bravo, ¿verdad? No me traen bien, loco, con esto.
No, tampoco es aquí, loco. Pues ¿dónde es que pasaron? Pueden decirme a alguien, loco, en el chat, por Dios, nada más están poniendo +1. Pero nadie dice nada, loco. ¿Alguien puede decirme en qué? ¿En dónde se jugó el Hardpoint Skate? En Charlie. Ah, mira, aquí está, loco. No, pero esto fue el control, loco. No lo vi. Acá lo encontramos, caballito, tú sabes. Pero vamos a dar vamos a dar el ganador, loco, antes de que se joda toda esa pendeja. El ganador de la sub es Prismax. A ver, Prismax, te llevaste la última sub. Te llevaste la sub de la suerte. Y ahora sí, a chingar a su madre los sorteos, Bob. ¿Esto qué? Esto no es tampoco. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó, loco, porque ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ganó Luminosity, ¿verdad? Hardpoint locked down. We've taken the lead. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Ahora se enfrenta a Luminosity Inco. No. Ningún grupo se topa. Hoy entre grupos no se tocan. Hoy es eliminación de grupos. O sea, hoy es para eliminar 2 equipos por grupo. Hardpoint is ours. Y lo que pasa es que Inco y Luminosity están en 2 grupos distintos. Esta no es el tío ese. Hardpoint lost. Y ya sé que mis streams se dan sueño. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Loco, me duele el cuello machín, loco. Yo creo que mañana no voy a abrir stream de... Hardpoint identified. Capture the objective. Enemy down. Hardpoint lost. Ya van a pedir de drive a chingo. ¿En cuál? En Delta. ¿Y en Delta ni están jugando? ¿Qué están haciendo la gente de Facebook, loco? ¿En qué mundo paralelo vive la gente de Facebook? ¿En qué universo alterno ustedes están viviendo? Lost the lead. Hostiles have the hardpoint. No, loco, juega más chido. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Be advised. Luis, tú ni te muestras, Luis. Seguro has de tener un biotío ahí de Chocomil, ¿verdad? Así estilo CIA.
Hostile hunter point identified. Capture the objective. Hostiles have captured the hard Y me avisan cuando empiece el match de este de Almighty y de su skate, que ese puto match va a estar bien verga, cabrón. friendly predator missile inbound. No, el sábado y el domingo, claro, obviamente sí o sí, luego. Sábado y el domingo son las dos finales. El sábado y el domingo se definen quiénes van a ser los verdaderos pitudos. Hardpoint locked down. Lost the lead. Hardpoint contested. Hostile hunter killer drone inbound. We've taken the lead. Hardpoint is ours. Lost the lead. Capture the objective. Se los culió, cabrón, Hostiles have captured the hardpoint. Hunter killer drone deployed. Predator missile inbound. Luis Bigotín, cabrón. Sí les metieron una vergüenza, ¿verdad? ¡Locura! Ya lo sé, Luis Bigotín. Bigotín Luis. Baby, si me compras un snack, pero sin azúcar. Ya no sé, unas tostadas o algo así, ¿sabes? Algo que no tenga azúcar. Porque estoy a dieta. Recuerda. Buen humo. Dime que me compro la felicidad, Denise, la felicidad. Conmigo tienes la felicidad. Ya llegó la diversión. Una martiaki, de sorpresa, mamá. Ay, te odio. Denise, te estoy pidiendo, es porque no tengo dinero. Pero tú sí, si eres mío. Básicamente tú te puedes costear tu malteada y me puedes costear mis tostadas. Y qué buen spawn traes ahí, ¿eh? No, pero la Dani, todos los chinos juegan a 5 dedos, ¿eh? O sea, es que los de Norteamérica y eso juegan a 4, pero los chinos juegan a 5. No, hombre, se lo culió. Capture the objective. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Una mierda de Free Fire ese, pero... Free Fire era un fantasma, cabrón.
Es el dios, weón. Qué buen aim tienen esa gente, loco. Y yo pasando tremendo trabajo con el rock con loco. No, todavía faltan partidas, Ya Trae pasó ya para mañana ya. Para mañana no, para el sábado, porque mañana no se juega. Recuerden, todos los que están aquí, recuerden, el sábado y el domingo son los próximos días, no mañana. Sábado y domingo. Sábado son los cuartos de final o semifinales. Creo que son las semifinales. Y el domingo son las finales. Las dos finales, la de loser y la de winner. Bueno, Narguisa, ¿eh? Y que pilas con eso, caballito, que... Pilas que por ahí viene tu jefe en bici. Almighty vs Skate en 3 minutos. Que creo que es aquí en Bravo, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, esto es Stamina vs New Zuliner. ¿Qué quieren ver? ¿Stamina vs New Zuliner o Almighty vs... O sí, obviamente van a querer el de Almighty contra... ¿Almighty contra quién quieren ver ustedes? Almighty vs Escape, ¿verdad? ¿Y quieren ver este o este? Porque este nadie lo quiere ver, loco. La verdad. ¿Este o este? ¿Cuál les gusta más? Luminosity puede llegar lejos, sí, claro que sí. Infinity, joder, claro que sí. ¿Este o este, chavalín? ¡Ey! ¡No! ¿Ya sabes qué? ¿Qué? No. El de skate. Ok, Denis, ven. Te estoy marcando ya. No me respondes, creeré que si me estás engañando de... Vengo y tengo hambre y Denis no me quiere comprar nada. Tienes comida. No, chile no. Tengo un pan de dieta que me tiene hasta la verga. ¿Eh? Tengo un pan de dieta que me tiene hasta la verga. Pues ahí está, no puedes recibir comida. ¿Puedo recibir comida que no tenga azúcares? Ay. Ni tanta grasa. Aparte, yo no sé por qué darles esa mamá de ponerte a dieta. Ok. Si sabes que no me gusta. Locura. Locura. Mira, para que sepas, no ahora, ¿ok? Pero para que sepas en un futuro, a mí me gusta mucho Pacífico Chinese Restaurant. Okay. Que me gusta la comida tendré china, en cuenta ¿ok? para tu cumpleaños. Para mi cumpleaños el año que viene, ¿ok? Sí. No empezó esta madre. No sé por qué no la están transmitiendo. Hardpoint locked down. We've taken the lead.
Friendly hunter-killer drone deployed. Se juega la clasificación, chavales. Uno de los dos se va para su casa a la verga, loco. Y espérense que lo están transmitiendo en otros lados. Ok, en esta no es. Van a jugar con todo, intentarán ellos clasificar porque como Sí, pues ya se están viendo como los niveles de todas las regiones, me parece. Curiosidades que han pasado, por ejemplo, lo de LATAM, que en este momento tiene un equipo ya clasificado, un equipo eliminado, y Skate, que está viendo qué pasa. Norteamérica, que ya tiene a 2 equipos clasificados y está al pendiente del tercero. Es de verdad una locura el poder ya realmente poder empezar a comparar a todos estos grandes. Los terceros equipos están saliendo fuera del Mundial. Regiones, y que el día de hoy, pues bueno, están representando. Si se dan cuenta, los terceros de cada región se están quedando fuera. Están rotando al punto caliente número 2. Incendio de Almighty está buscando eliminar. O sea que la fase de grupo sí está funcionando para ir eliminando a los peores equipos. Los spawns de este punto caliente número 2, los chicos de Skate, y lo están haciendo de maravilla. Les costó muchísimo obtener el control de la zona central aquí en este mapa de slums en Panamá, pero bueno, ahora en la rotación del punto número 2, muy bien hecho por parte de Skate. Veamos por cuánto tiempo logra la defensa. sí, digo, esperemos obviamente que puedan lograr bastante aquí con el tema de la defensa, logren sacar unos cuantos puntitos más, y por el otro lado que intenten pues hacer una rotación. Yo creo que este va a ser un factor determinante. Por ahí preguntaban de los equipos europeos. De momento no hay ningún europeo clasificado a la siguiente fase, solamente 2 de NA, 1 de sureste. ¿Cuál es el tercero de NA? Ni de Surenia. Hasta el otro lado, hasta el otro extremo, mi estimado Gil. Y por el otro lado, pues obviamente Ese no tarda en irse la verga así que son mañana. de momento los clasificados. Podría quedar afuera justamente toda Europa, prácticamente. Hay que recordar que Europa, otra de las regiones que le permiten llevar 3 equipos. De hecho, justamente solamente LATAM y Europa son los que llevan 3 teams. Y por el lado de Norteamérica, obviamente, que también tiene 3 equipos. Y de los demás, un poco menos 2 o hasta 1 respectivamente con el tema de Japón. Así que veremos, porque podría ser que todos los equipos de Europa queden descalificados en este día. Así es, y queremos verlos en el chat apoyando a los equipos que todavía faltan por clasificar, que se vea ese Ghost Cade, Go, Stamina que ahí queda, Scars, quizá Japón, quien sea que ustedes quieran ver por ahí, déjenoslo saber, mientras vemos ahí justo ese uso de la máquina Vortex a manos de ya Strut ya lo quitaron, ya lo eliminaron también, se une un arma más. Que los eliminaron los top 1 de India. Así es la Holger. Ya lo hemos dicho, incluso los estuvo comentando en el chat. En otros años quizá eran muy limitadas las armas, y en el día de no hoy, me equivoco, partida a partida, vemos que se introducen más y más posibilidades. Aquí creo que no. Irfan, que buscaba la defensa, pero el push a manos de Leocera termina funcionando. Únicamente se terminan llevando lo que se le llama ya las sobras, las migajas de ese tiempo restante, pero que no viene nada mal, nunca está de más. Ahí eran alrededor de 2 segundos que absorbe el equipo de Skate, y en este momento el resto de los compañeros que ya están intentando rotar hacia el siguiente punto, ya en la zona de Secret se encuentra Babsera, que se llevó esa baja y está listo para la defensa. 11 bajas a su favor. Tiene también listo este aniquilador. Vamos a ver si lo saca a dar una vuelta. No, de momento quería defender con la Holger, no le termina de funcionar. Defensa bastante peleada por parte de ambos, un poquito incluso de descontrol por parte de Skate, que perdió jugadores dentro del objetivo, pero al menos de bote pronto parece ser que pueden controlar gracias a este purificador. Sí, esperemos, ¿no? Que ese purificador al final termina haciendo efecto. Por ahí una primera eliminación. Pero recuerda que mi restaurante favorito es el Pacífico segunditos más se van a quedar al Chinese. Ahí siempre cambias de restaurante favorito. De hecho, les no, pero el chino siempre ha sido mi favorito. No, y me gustan mucho los crabs, son como unas empanaditas de cangrejo. ¿Desde cuándo? Desde siempre, si ya lo he comprado ya como 50 veces. Y antes compraba los cubos de arroz frito. O sea, literal era un cubo entero. Así es como Carlos. Y ese cubo me duraba, ¿sabes cuánto me duraba? Como 6 días comiendo arroz frito. Casi para las 10 horas de stream, mi estimado Gil, así pues de qué tamaño era, no mames. Era un cubillo, como un botecito. Nos vamos a cumplir creo que las 12 horas al menos. Como con los que te bañas. Diagonal trabajando para todos ustedes, nosotros encantadísimos. Una cubeta, literal. Por el otro lado, pues está grande, ¿no? Más chiquito que una cubeta. Una partida bastante difícil, sinceramente. Creo que Almaira, al menos eso ni de pedo te lo acabas en 6 días. Por lo que hemos visto en sus partidas anteriores, es un equipo que no, de hecho, ya al 7º día ya como que se ponía malo las rosas, como duro así y prieto, cabrón. Tenemos un duro contrincante aquí con Almighty, 2 equipos que, si me lo preguntas, creo que tienen el mismo nivel, pero
pero lo cierto es que solamente uno podrá clasificar. Esta partida es en vivo, papi. Clasifica y El que dejando pierda de de ser, este mejor de 5 el se va buscarse el eliminado. objetivo. La realidad es que aquí estamos buscando que aumente Que es ese bastante número de desafortunado equipos porque de LATAM Almighty hacia el y día Skate son número 2, los de los mejores al equipos. sábado. Recordemos que en el sábado continuamos con todo esto y No, Skate pero sí que- está todo LATAM Sí. contigo. Vamos a ver qué tal de momento. Ligera ventaja para los chicos de Almighty Por lo que que ya están dijo buscando Miseta. la defensa, ya están rotando No, todo el vea, mundo pues. al punto caliente número 2. Afortunadamente para Skate, de hecho, están apareciendo bastante cerca del objetivo. Todo el mundo intenta ingresar a través del humo. Terminan llevándose la baja. Creo que Sí, ni buena siquiera, triple no de hemos visto, Haven, ¿eh? visto demasiado por parte de ¿cuál es su nombre? Leocera. Con esa SKS lleva ya 18 bajas y justo nos lo ponen en cámara. Yo lo pido y ahí los observadores me escuchan de alguna manera para poder verlo. Pero de igual manera no fue suficiente para Pero los Skate. observadores. No logró retomar el control, no logró romper las defensas de un Almighty que lo está haciendo de maravilla. Lleva ya casi 30 segundos al hilo dentro del objetivo. No parece que se vayan a detener. Y de hecho Skate, mi queridísimo Dika, ya está rotando hacia el siguiente punto. Sí, no, ya está intentando obviamente buscar el siguiente punto. Deciden vender completamente este. Dice, ¿sabes qué? Quedan 12, sí, son importantes, claro, pero hay que intentarlos vender, ¿no? Yo creo que lo mejor es buscar una rotación temprana para poder defenderlo y va a ser... Ya jugó Tribe, sí, ya importante Tribe pasó justamente ya lo que haga Heaven al en sábado. estos momentos, El porque sábado ellos juega están Tribe de atacando nuevo. por toda la parte de atrás. Este enfrentamiento 1 contra 1 es importante y lo pierde, lo gana muy bien. De hecho, el equipo de Almighty 162 y todo parece indicar que a lo mejor ellos van a poder hacer el push para conseguir este hardpoint, aunque lo cierto es que los primeros segundos van a pertenecer 100% a Skate, que lo va a tener Baby, una le muy tocó buena atrás defensa contra y los creo que chinitos sí, está de muy bien. una. Ajá. No, hombre, estuvieron bien verga las partidas, baby. Los chinos los dejaron 5-0, baby. Por donde En vienen los Vader. rivales, ahí lo será la distancia, como no con esa SKS va a buscar Pero así, defender a sus tipo, si compañeros. viste que Ahí Tribe Leocin, me imagino, nunca siendo el call-out de que se ya le se están achica a metiendo nadie, en la zona de ¿verdad? baños. Leocin, Siempre Leocera, puchean. que No, hombre, logra los chinos los defender muy traían. bien, entonces Siempre se llevó la doble Los, baja. Leocin, los que sale chinos del los punto traían para detrás apoyar de a su madera compañero, se escondidos lleva una baja, campeando. va a buscar la doble, hace un poquito de pre-fire, pero de hecho sus El Bolu no compañeros sabía ni a ya dónde se mirar, encargaron cabrón. de su rival. Después de que el punto número 2 lo defendiera de manera casi perfecta el equipo de Almighty, ahora podemos decir prácticamente lo mismo para los chicos de Skate. Lo hicieron de maravilla en este Qué punto buena 3. partidita esta Ahora también. vamos a ver qué tal les va en la Oye, ni rotación la quieres hacia ver, el ¿verdad? siguiente objetivo ahí, incendio que termina cayendo. Pabsera en conjunto con Leocera, que ya iniciaron las rotaciones a través de la zona de fuente. Me imagino que intentarán ingresar a través de Secret. Muy bueno ahí el uso de ¿Qué? este misil Predator. ¿Qué es no esto? solo se lleva la baja, sino también que le da No, información mami, a su no, con- equipo y le da no, con una vuelta, mantequilla saca a no. pasear este Tiene mucha aniquilador. grasa Falla el primer eso. disparo, va por el segundo, recibe un poquito de daño por atrás. No, pero tiene se demasiada desperdicia grasa la casi mantequilla. El al otro día me lo 100% ese comí aniquilador, pero y no pasa nada, que aquí casi está sudo Leocin, grasa. que también tiene su misil Predator No, propio, te se va a juro, llevar te una juro. baja, sabe que hay alguien detrás suyo, se va a levantar y está en extremo cuidado el equipo de Skate, que lo sigue haciendo de buena manera. Este chico tenía demasiadas utilidades entre rachas, granadas y operadores Qué mamón. y sacó muchísimo jugo de cada una de ellas. Y vamos por parte de ¿Ya Skate. te Están crees en el bien comeback de verguillas o estos qué? momentos 196 y sumando. Es posible que podamos ver una primera ronda por parte de Skate. Logra hacer 2 eliminaciones de Leocin. Una más para poner ahí. Patzer hace de las suyas y con esto déjame decirte que van a controlar otra vez este hardpoint. Pasan los 200 puntos. Es que es literal pan con mantequilla. Adelantando, vamos por parte de Skate. La grasa pura. Obviamente no rotarán. Se van a quedar a drenar todos los segunditos porque pueden ser vitales. A la hora de estar buscando un desempate o que estén presionando ese último hardpoint, estos segunditos podrán ser la diferencia entre ganar o perder. De momento lograron drenar, si no me equivoco, 8 puntitos extra, lo cual se iban a quedar en ¿Qué hiciste 211, con y ahora mismo Parka? están en 219. Muy Ya bien soy aquí para fitness. intentar hacer esta defensa por el lado del equipo ¿Verdad, de Denis? Almighty, aunque rápidamente qué buena Sí. ganada por parte de Lindy Hawk, que ha estado la verdad on fire todas las partidas, siempre ha hecho buenas eliminaciones. Lamentablemente ahora mismo lo acaban de mandar el distrito al lobby con ese purificador, pero aún así, mi estimado Gil, estamos dominando y a unos cuantos segundos de llevarnos este primer mapita por parte de Latinoamérica. El equipo brasileño Skate está justamente en estos momentos en 227 y sumando. Están poco a poco acercándose a la recta final. Y por ahí rápido para los que preguntan por stream, anda en Estados Unidos, chicos. Puedan verlo en sus redes sociales creando contenido desde Pasaron los allá. chinos, sí. Por lo pronto, pues bueno, O sea, todavía tienen que a jugar Joseph más. y a su servilleta Pero sí ahorita pasan, sí pasan. Les tocó todas las contra los partidas japoneses, vamos a hoy, empezar fácil. sábado y domingo.
Uy, se acerca, 10 segundos, está llegando el endgame por parte de Skate, a nada de la victoria. Almighty tuvo el control de la partida en algún momento, pero ya lo ha perdido por completo. No va a ser suficiente este punto y se dirigen hacia el siguiente. Tiene la rotación Almighty, pero no sé qué hacen puchando la loco, te juro. Carrera, cántalo, por favor, cántalo. Te juro que no sé qué está puchando la. No hay nadie dentro, lo único que está ahí es con el purificador. Termina muriendo. La defensa por parte de Almighty se rehúsa a darse por vencidos, pero es que ya lo tiene muy sencillo el equipo de Skate y ya lo saben, se llevan 2 bajas. Pueden ingresar al objetivo, cántamelo, ahora sí. Puchean de más luego los Almighty. A 190 y como no, Skate coloca ya el 1-0 a su favor. Le pasa por encima a Almighty y avanza con el pie derecho en lo que, recordemos, define su destino en este Championship de Call of Duty Mobile. Y me hace falta también aquí, Joseph, para que me hable de los dólares, ¿no? Porque recordarás a Joseph que les da muchísimos dólares, pero hay que recordar que hay un Escuché salto que van a ganar como 300 millones de dólares, ¿no? Algo por ahí va. A la madre le están ganando a Q9, loco. What the fuck? ¿Por qué? Hardpoint just about to open. Island. Oh, he's trying to put the style points on, but Scars denies as Fishbone gets the trade, but he's the only one standing. Just trying to. Loco, los japoneses le están ganando a los chinos, loco. The numbers just are not all that great. Look at the kill feed. Q9 find themselves in a very favorable position. Ham's just going to force the play forward. Only gets one, and Q9 will stabilize. Oh, good pick up there from D-Chen to make sure. No, la cagó durísimo ahí. Fishbone that actually spawned in on the backside of blue. So now the hard point is contested. Numbers are here for Scars. Pero metas ese punto, caballito, que pierden. Luego, ¿cómo los japoneses le...? Loco, yo no entiendo Q9, loco. Yo no entiendo al Q9, loco. O sea, lo mismo se dan un tiro contra él bien verga, loco, que pierden contra Japón, loco. It's funny because this is, for me personally, this is what I did expect. Because I hate to sound like a broken record here, Alan, but you got to go back and you have to look at their very close matchup versus Influence Kemen. The biggest difference in between that matchup and here is that Influence Kemen completely outslayed them. You almost had 2 individuals on that matchup alone, not on Scars, drop in almost 40-50 bomb at certain points in time. It's very reminiscent here. You can see Uling, 37 and 31, 37 and 33 for Tang. But the difference maker going through the second set of hard points were certain individuals absolutely popping off. And it set up Mike continuously to find value on the flanks and get behind enemy lines. It felt like that Q9 really didn't have their feet underneath them through the second set. 4 players on Scars, over a minute worth of hard point time. That is some selfless COD Mobile gameplay right there. Love to see it. And that's something that, hey, you want to draw a comparison and get a little wonky and wild with it. The last time we said that about a team, we said it about Tribe. Woo. Do we dare draw that comparison? Well, take it easy. Take it easy. Hacienda Search and Destroy, though, coming up. Also, update. How about this? Skate 250-190 over Team Almighty in map number 1 in their series. And I'll tell you, dude, if they faltan 2 titulares. Y la foto esa que es. Do you know the map? I don't know. Oh, okay. I mean, that Van a aplicar un Marruecos. ¿Apostaste a Scar o qué? I mean, you have immediate turnaround to maybe try to learn what you did wrong if you're Almighty, to try to maybe win that map 5 one more time around. Ya no sé si miraron Almighty. Mira esta mina metiendo en una vergüenza New Supply en el nombre, cabrón. Yo te digo a ti, loco, que ay Dios. Were at an all-time high. This is what we expect after the Chinese. Yeah, 100%. We had actually a really good moment to kind of break down some of the interactions they were starting to find and how they were reading Tribe really nicely. Yeah. In that opening winners round 1 matchup. So for Scars, hey, you're gonna be feeling good. That's a really great win for you in the opening hardpoint. But how do you bounce into a search and destroy against a squad that has close as dominant as they have in the mode? Especially considering it's Hacienda, where hey, you kind of expect those long-range lanes to be kind of the biggest point of contest. And if you're relying on these SMGs to get up close and personal, you better hope for some COD timing or some utility if you're trying to threaten some of these places that are in the interiors of Hacienda. You know, if you didn't end up watching Y se los están haciendo mierda, cabrón. I'm sorry, you missed an absolute banger of a title, but regardless is that Y se los están haciendo cagada, cabrón. defense line do need to be you can really
Cabrón, se los están haciendo mierda, cabrón. Snipers and shutting down at least one sniper on the map for either one of these teams could be the payoff to be able to win a round. Yeah, I think the biggest players that I'm looking at, if we were to really like assign a name, I'm actually going to go opposite of the sniper conversation just because of how good Tang and Dan were for Q9 on those retakes. Yeah, No mames, el Guita, cabrón, no mames. Being watched over by other sniper rifles or long range ARs or SKSs, but those guys were the, you know, enzymes to break down. No mames, se los hicieron mierda, cabrón. Hacienda search and destroy. What are we going to get this time out of potentially Scars who are again kind of peeling our eyes wide open? Hola, virgo, cabrón. This is usually something we see if you're trying to get into office, and would you look at Rio? He's going to get Island for free. Should, does. And now a huge threat is in the middle of the map that Q9 need to deal with. Ooh, the Peacekeeper will be traded out, at least for Cashmaster. Here we currently Dinero y ya, loco, siempre cagándolo. The battle from up top in the hallways is just about everything. No, ya empezó la otra. They were up there, and with the bomb being dropped just outside of the spiral staircase, that means that these last two players for Fontagen and Fishbone completely isolated from one another. Tough scenes right here for Fishbone. ¿Cuál es la que estoy escuchando, loco? No es Can esta. chip away at a kill or two, maybe. Bueno, Q9 versus We'll start to feel a little more frisky about it. los japoneses. Just there's commotion going on in the background, and it looked like NYSLM just got beat up. 100-point club by Salmon on the map. 250-92, is that what I saw? Yeah, something like that. It was either a 9 or an 8. Yeah, this is cutthroat time. This is making it as one of the last 4 teams in towards Saturday. Fishbone now has to go, and as he does, he's shut down. Okay, yeah, clean. I mean, Q9 again, just as traditional as Hacienda Search and Destroy Baby, really ¿por qué is. estás tan guapa? It's all about that top hallway control. Gracias. Once you immediately find out which player is starting to instigate that first El hijito, el hijito. you shut them down. Sí, loco, va a haber que mudarse a España, loco, para llegar a la fase 5. So another offensive Easily. round here, coming through from Hola, guerrita, Stars. ¿cómo estás? Looking like, again, just trying to jostle for position over by that rock face is the majority where their numbers are. Island's playing really far forward with this scope. He's going to get pushed off. He's the only defender here at B, by the way. He's on an island. It sure is. Fontagen, timing. Whoa. Shots going awry for both players. The longest 1v1 in COD Mobile history right here. Howard. No mames, no mames. Falló como 5 disparos, loco. Island was feeling really frisky about that challenge, but Y this soy. causes a huge problem for the defense, who now are empty of any sort of defense towards B. You do have numbers if you are Scars. Now, it doesn't necessarily mean that you can comfortably get over towards B. They do have 2 players over here, but that's what you got to be worried about. D-Chen. También influye el cansancio, cabrón, Llevan ahí jugando como... ¿Qué? A ver. Llevan 10 horas casi, cabrón, jugando, loco. Yeah, Fontagen's trying to feel things out up top. This is with the scope. If he could just lock down this lane right here, that's beaut. You would love this. Bomb's starting to rotate. Looks like the call's coming through. You see Wuling just right below. He's not going to have an eye on any of this. So it should be a free plant. So Scars' setup is going to be mostly point of contact off of Fontagen, and then you've got a flank watcher and Mick. Everything else is just responding to wherever the reactions have to come from. To 1 player inside of the boathouse. That is Wuling. Does have a sniper of their own. This is a really tough angle to try to watch, especially by yourself. Now the information's going to be mutual. Bomb is planted. Wuling actually gets tagged back. Fishbone's still just holding right on top of the bomb site. Trophy will help keep him safe. Mick good to shut down another. Here comes the play off the flank. Mick ready for it. Yeah, well done. No problems there whatsoever. That's great patience executed to perfection out of Scars. Love the setup. Yeah, I mean, when you're thinking about it, you have so much time in these search and destroy rounds. You really just want to try to manipulate as much fixtures as possible. Nice shot coming through from Wuling. Like to take down at least 1 player, but you do not have time on your side. It would have to be a monumental, just massive highlight reel, but Mick will be right there. Slide shot will take them down, and yeah, I agree fully. I mean, you got that first Skate one, Almighty Miro. the entire map just come to a standstill. And even when Q9 got that trade, Scars' idea and understanding was, hey, you're probably going to want to try to push to find more information. That's exactly what ended up happening. And No, no estaban corriendo, loco. Outside of the round, look, this is going to sound like super deep and analytical, but Scars learned. No, loco, y Vitality le está ganando. ¿Qué pedo con esto, loco? Cabrón, se está viendo esto en Mundial de Fútbol, Donde Marruecos elimina a todo el mundo, cabrón. Todo el mundo está haciendo la Marruecos, loco.
Están haciendo la Marruecos-España. La Marruecos-Portugal. Yeah, 2v4 down towards that mid arch. I might actually be able to find at least one. Wuling is just on the other side. You see with the X-ray clears it to the left. Almost had the snap for the second though. Catchmaster will end up going down. Mick for the 1v multiple situation ends up finding two. Now 1v1. Backside fences. Does he predict this? Da Brasil-Croacia. Everything resets. Ruan. Oh. The timing. Dímelo otra vez. The bomb? No, he didn't. He's gonna try for the full wrap. This is No bold, le but it necesito. could work out great because Ruan is not 100% sure about it, and Mick clutches it up. How about it? Little 1v3 action for Scars. 1v3 with two quick scopes along with picking up the Peacekeeper and then getting the read. You even saw right there too. I don't know, maybe Mick. Lo que no me digas que Q9 was not the case at va a all. quedarse fuera, loco. Wonderfully done there for Mick. Be able to keep Scars going throughout the entirety of this. We're going to be setting ourselves up here for yet another offensive round. And again, sniper rifle in hand of Mick. Just seeing if anybody pushes through hallways. And Q9 might be obliged to give him that. Pongo estamina, ¿verdad? Fonagen was looking over towards water, having a little bit of a tough time getting back onto dry land. Pretend like we didn't see that. El Almighty Skate, Almighty Skate. Don't skip like that, friends. Pero quiero ver más estamina que Almighty Skate, loco. Estamina está 2-2. Ahora es que no sé cuál ver, loco. Todas están buenas. Brand, but as we can see, it's the first point from Skate right now, and still the attacker side is Almighty, so hopefully they can control the pace to how he wants dictated. This team of Almighty usually takes slow, and with Pabzera in there just popping off snipe after snipe, just not letting them take the lead. I mean, we know AMT's weakness is aggression, but we didn't know that they have a rough time playing with the range, especially a team that has Pabzera in it and a better overall sniper. So that's something that they need to have to work on and lean right here in the tunnels. It's gonna try to Podemos push estar around. así, cabrón, He todo knows el that there's perro gonna be día, loco, players in viendo, here, so viendo las tres information partidas should al be mismo called tiempo. out, done upon. And Incende was on the go to repair shop, but Lina trying to push off. He's to find two players, but Irfan J just too good with a gun. And now, a 2v3 situation here, Neptune. Yeah, and a 1v1 might be happening in the mid of this map. It is Incendio right now. Going in for the hit against Pabzera, and finally, Pabzera will be taken down. Y se lo hizo los tres dry, ¿eh? Good chance for Almighty to bring this back to their favor, unless a clutch will be. ¿Cuál es el que estoy escuchando, loco? By Leo Zin, and Leo Zin, I would say Leo Zin can pull this off unless the position will be favoring Almighty at this point. Irfan J in there doesn't want to be, doesn't poner el primer punto a favor de Almighty. Sí, como bien lo mencionas, mi estimado, estamos 1-1 de momento y es importante que Skate logre pegar este 2-0, que logre ganar el buscar y destruir para así presionar lo suficiente y que no logre en ningún momento a regresar, por así decirlo, en medio de la partida y que los presiona bien. Pabzera acaba de hacer una doble eliminación con ese sniper y con esto tiene toda la ventaja en estos momentos de Skate. Ahora les hace falta aprovechar bien Lims haciendo las suyas y con esto ahora sí estamos un 5-2, debería ser cuestión de trámite, unos cuantos segunditos para llevarse esta ronda a favor del equipo brasileño. Loncera hace de las suyas y con esto Gil no hay nada más que pueda hacer, a menos que este chico logre eliminar a 5 jugadores de Skate, pues bueno, hay que aplaudirle, pero no va a ser el caso. Otra ronda más en estos momentos para Skate y se pone al menos... Se va a ir Almighty y se va a ir nivel subliner, loco. Este chico se levantaba y aniquilaba a los 5 rivales por parte de Skate. Yo me levanto de mi silla y me voy, así tal cual. No apago directo, no te digo nada, me voy. Eso. Afortunadamente no fue el caso. Realmente sí era muy complicado para él, seamos honestos. El equipo de Skate ha tenido un nivelazo en el día de hoy y pues por motivos, por detalles no ha podido lograr llegar a su cometido, pero de momento siguen aquí con vida y lo saben. 4 contra 3, tradeo de 2-1, beneficiando al equipo de Almighty, que ahora aniquila con la vida de Pabzera. Se quedan solo Leocera y Mihawk con vida. 2 contra 4, están muy separados uno del otro. Parece que ahora sí están pensando en acercarse un poquillo, pero
Están muy divididos ahí. Por fortuna, Mihawk se lleva la primera bajita en contra de Shadab. Shadab, que recordemos, ha sido pieza clave en muchas victorias de buscar destruir por parte de Almighty. Pero en esta particularmente, ojito Mihawk, claro que sí. 2 bajas en esta ronda para Mihawk. Estaba mencionando, Shadab en esta partida no ha tenido el impacto al cual nos tiene acostumbrado. Sí, yo creo que es una situación... ¡Uy! ¡Hijo! La paciencia por parte de mi hija. Se quedó como 30 minutos esperando, ¿eh? Sabía que Ya lo se quedó 30 minutos de la partida dura. logró confirmar esta baja. ¿Cuadra? 2 a 1. ¡Cuadra! Perfecto por parte de Mihawk. Y aquí yo creo que uno de los MVP, sin lugar a dudas. ¿Qué pasó, Inco? Sí. De Skate, ha estado haciendo partidas fenomenales. Sí, ni eso la NPP tiene también. Más desarrollo ha tenido y al final han aprovechado todas estas participaciones que tiene Mihawk para lograr llevarse rondas. De momento 3 a 1. Y A la madre, espérate, déjame ver esto rápido, loco. Loco, está minada eliminar a Niel Line, cabrón. Destroy the objective. We got the bomb. Vamos a ver la de Skate, pero... Ha tenido un muy buen día hasta este momento donde parece ser que Mihawk sigue siendo el más consistente si lleva su segunda baja. 9 bajas lleva en 5 rondas. Este tipo está a un nivel por encima del resto. Qué brutalidad, qué manera de jugar, qué manera de dominar. ¿Quién de Latam está en este mundial? Está compañero brasileño Skate, Mihawk, está sigue haciendo de Inco maravilla. 5 contra 2. Se quedan solo INF, Jeff pero ya en conjunto INF lo con sacaron. Shadab, ambos con un lápiz ahí en el marcador. Una sola baja para cada uno de ellos. Y la verdad, la ronda vuelve a lucir muy de cara para Skate. Sí, claro, de hecho se traduce lo que está haciendo Mihawk, prácticamente tienen un KD por ronda de 2.0. Eso es una barbaridad absoluta. Confirmar a 2 eliminaciones por ronda, o sea, asegurar estos números a tu equipo es algo, la verdad, que todos desearían tener. De momento ahí Leoncín logra poner la cerecita en el pastel, pero lo importante gracias, Carlos, por es que ese está de momento 4-1, Gil. 3-3 Q9. Yo tengo fe que Q9 no va a dejarse ganar de los japoneses. En el top 8 y yo estoy muy contento. Lamentablemente otro de los equipos, el que justamente pasó en top 3, ya no está con nosotros, lo eliminaron. No se preocupen, no se fue al más allá, simple y sencillamente lo sacaron del torneo. Pero lo cierto es que aquí siguen pushando y haciendo de las suyas. Y ven lo que están haciendo ahora en estos momentos. Cambia la estrategia completamente al Almighty y le sale. Creo que es lo que tiene que hacer, ¿eh? Le salió muy bien este push, muy clean, sinceramente. Leoncera logra hacer una primera eliminación para poder después buscar la segunda. No consigue ningún disparo limpio. Lo cierto es que Mihawk está otra vez haciendo las suyas ahí, probando con el sniper. No consigue absolutamente nada, pero está de momento 2 para 4. Está difícil, 100% Gil, pero no imposible. Podría ser esta una situación importante. Qué buen disparo por Mihawk. Y mira, va a ser el push. No, ese push no era. Ese push no era. Ese push sí era, pero el Leocera lo tenía que haber cubierto con el de trailer. Ahí, justo en la zona donde lo hizo Mihawk, obviamente todos los rivales van a voltear, ¿no? O al revés. Que por ahí vas a intentar hacer el ataque. O al revés, tipo Mihawk cubriéndole de trailer y él mirando, él pushando desde la bomba. Es que ya no quedaba tiempo. Lo de carrera que vas a ver, cabrón, si juega Free Fire, ¿verdad? ¿Verdad, David? Sí, es uno de esos momentos donde si te está yendo muy mal o si te está yendo muy bien, de igual manera te pones nervioso, empiezas, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Estoy reventando, me está yendo de maravilla, como bien lo dijiste de manera perfecta, pues es que se precipita, aún contaba con 20 segundos y él directamente se fue a pushear, ahí se van a tradear una baja por cada bando. Mihawk, ay mi madre, Mihawk que termina aniquilando a Incendio, la bomba que ya ha sido plantada a 22 segundos, Leocera que acaba con la vida de Jeff Pro. Pues sácate la verga, guard, de aquí. Heaven cae, no, sí, Heaven de hecho se llevó una baja, el que sí que cae, Qué buena doble, loco. No, es que esto es una locura, es un baile, es un paseo. Están bailando una samba, los chicos de Brasil están festejando al por mayor, pasaron por encima. Bueno, no pasaron por encima, pero ganaron bien en el punto caliente. Y aquí en el buscar y destruir, sí están pasando por encima. Sí, no, totalmente. De hecho, déjame decirte que esto es arte. Esto es cine, sinceramente, lo que está haciendo esto es en cine. estos momentos Skate. La verdad,
Me parece fantástico cómo han dominado al menos también este segundo mapa y están a punto ahora. Lo que hace falta, pues obviamente es intentar clarificar todas las ideas y poder llevarse un 7-2. Ganó Stamina 7-3. Y con esto pegarle un golpe de autoridad al Almighty para Dime, que no dime, se sientan Rambo. cómodos en el tercer mapa. Inicia Jeff Pizza Pro, o taco. buena para el equipo de Almighty. Excelente pregunta, De hecho, ¿eh? están de momento 5-4, pero lo cierto es Sí, que teniendo sí, todavía son vivo de a México o Almighty, tacos. teniendo vivo completamente a Mihawk, yo confío en él y que Si las pueden pizzas pasar son de cosas Estados Unidos, buenas. pizza. Por eso confías en él, ¿no? Apuntando con el sniper, sí, no, yo 100% confío en él. Mira lo que acaba de hacer, una eliminación y cuidado, ya sabes que está ahí. Qué buen slide para poderse llevar esta eliminación perfectamente a Leoncín, y ahora saben que hay un snipe por ahí, todo dependerá de ellos cómo decidan hacer este asedio. Tan solo queda un jugador y todo el mundo sabe dónde está, es cuestión de tiempo para que lo eliminen. Este es un 6-2, apesta y huele a 6-2. Bien. No, mi hija ahorita está de verdad intratable. Alguien llame a la policía. ¿Qué pedazo de abuso estamos viendo por parte de Mihawk? 14 bajas. Luego está también Pabsera con 8. Están haciendo algo. No. Me estoy quedando sin palabras. No sé qué decirles, gente. 6-2. Una sola ronda para llevarse un puntico más los chicos de Skate, que pusieron todos a través de A larga. Esa granada táctica que termina stuneando a todo mundo fue impresionante por parte del equipo de Almighty. No sé quién la lanzó, pero lo sacó un valor de más 800. Impresionante lo que vimos por ahí, pero ya lo dijiste tú. Mihawk sigue con vida, las esperanzas están igual de vivas que al inicio de la ronda. Esto es un 3-2. 3-2, ventaja numérica para el equipo de Almighty, que simplemente no significa nada. Tienen que tener mucho cuidado en este momento. Leosin pensando en retomar control de la bomba, mientras que Mihawk tiene muy cerca a un rival, y es justo lo que estaba a punto de Ahí la mencionar. México, pues ya le he caído varias veces. Cuenta dónde estaba este jugador de Almighty, y pues Mihawk termina ya pagando el precio. alcanzando. Mihawk y sus 16 bajas Terminan reuniendo poderes. Me parece. ¿Cuántas veces habrá muerto Mihawk en esta partida? ¿Una? ¿2? Y le remonta, No sé, pero luego. se las podemos contar, tranquilamente. Lo que ha hecho Mihawk, la verdad, en esta partida ha sido fantástico. Y ya lo mencionamos, el tema de las eliminaciones, pues bueno, se está paseando literalmente en este enfrentamiento. Está dominando. De hecho, hay compañeros de él, podemos observar justamente 5-3-5, 8 eliminaciones. Y Mihawk está por encima no solamente de su equipo, sino de todo. De hecho, creo que lleva más eliminaciones que todo el equipo del Almighty completo. Es posible, es muy posible. Kilo Sin, bueno, ya. Era demasiado, es complicado. Así como lo dije en las primeras rondas para uno de los jugadores de Almighty, que era complicado en un 1 contra 5. Aquí era un 1 contra 3, sí, se lleva una baja Leosin, pero es difícil. Esas rondas en las que te tienes que cuidar de los 360 grados al mismo tiempo por la incertidumbre de tus rivales son muy, muy complicadas. Pero bueno, a ver, aquí inicia la ronda a través del humo. Heaven, que se lleva una, Incendio que se lleva no una, sino 2. Triple baja para el equipo de Almighty, que inicia de nueva cuenta de maravilla. Shut Up, que ahora sí conecta su baja número 2 de la partida, aniquilando a Lims. Se queda aquí Pabsera en un 1 contra 5. Pabsera lo intenta, pero Almighty ha despertado y se está acercando poco a poco, pero ya está remando contra corriente. Cuidado en estos momentos, no deben de darle la oportunidad de intentar buscar un comeback. Aquí, si es posible, logren terminar en esta ronda ya. Es necesario y lo necesitan para poder pensar. Es necesario y lo en la necesitan. fase eliminatoria y no Y tener carrera que estar 2022. observando y pensando, obviamente, en muchos más mapas. Ahora mismo con un 2-0 podrían ya estar tan solo un mapita. Es cuestión de tiempo. Vamos, chicos, hay que relajarse en estos momentos y buscar por fin que todo fluya a través de las manos de Mihawk 100%. Luego el chat de Facebook está bugueado, o nuestro, obviamente, observer está ahí al pendiente de Mihawk, o sea, porque ha sido determinante. Ve las eliminaciones que lleva 16 en estos momentos y por qué no me lo están pasando. La verdad es que ni idea, pero bueno, a ver qué es lo que ocurre. Mucha que calma, bugueado, mucha serenidad por parte de Skate, ya lo decías. Estaban un segundo respiro para plantear lo que quieren hacer, y llega la primera baja. Lips que aniquila a Shapad, pueden avanzar. Incendio que lleva 12 para el equipo de Almighty. Uy, Incendio que ahora lleva 13 con esa granadica perfecta, cocinada hacia el jugador que estaba intentando plantar la bomba. Aquí Pabsera conecta disparo, pero no la baja, se queda en hitmarker. Leosin que sí termina aniquilando a nuestros rivales, pero de igual manera muere. Esto es un 3 contra 2, no, un 3 contra 1. Haven que se lleva la vida de Mihawk. Leocera ahí a la distancia, falla el segundo disparo. Leocera vuelve y ahora sí se lleva la baja. Quiere la doble, la busca. No, se le regalaron luego. El timing perfecto, quiere la triple.
no! Sí, cabrón. Estuvo a nada de la jugada maestra, la jugada del partido. Pero Jeff Pro le dice, papi, tranquilo, hasta aquí llegaste. Papi. Voy a desactivar la bomba y nos lleva a la ronda número 12. Son de Singapur. Sigue con vida el equipo de Almighty. No lo puedo creer, en estos momentos parecía que nos iban a dio que dejar hay. con esta triple eliminación. No, pero va así 2-0 llevarse todavía. la partida, y ahora mismo Todavía estamos hay fe. 6 Tengo fe. a 5. Hay que recordar que hace unos segunditos estábamos 6 Tengo a fe de 2. un comeback Entonces, literalmente brutal. no pueden dejar que los empaten. Si los empatan, recordad que nos vamos a los extras y ahora necesitarán llegar a las 8. Entonces todo puede suceder en estos momentos. Un comeback Por favor, literalmente que brutal. haga de las suyas. Por ahí destruyen el sistema de Trophy 5 para 5 de momento. Vemos cómo están posicionados justamente Skate, el equipo que está atacando y está buscando posicionamiento. No lo puedo creer. Primera eliminación por parte muy buena para este chico. Cabrón, se viene comeback, loco. Y con esto se pone al menos en la ventaja 3 para 5. Cuidado, Gil, todo parece indicar que Se viene comeback. un comeback por parte de Almighty. Huele un poquito a comeback. Sí, ya no huele, sino que apesta a comeback. ¿Qué está pasando? Mínimo para igualar el marcador y llevarnos a ese tiempo extra una vez más en el día de hoy. Puede ser que se vea activado ese OT Overtime, tiempo extra. A ver qué tal, a ver qué pasa. De momento, el equipo de Skate, que no se ha dado por vencido, sigue con paciencia. Mihawk, que recibe muchísimo daño, termina muriendo. Papsera, que sigue avanzando, logra conectar un disparo, pero no se lleva las bajas. Leocera, que estaba totalmente fuera, decía la distancia, se lleva una, va por la 2, pero ya lo habían fichado, ya tenían ahí una bala con su nombre. Igualamos el marcador, Dica. Tenemos igualdad en el marcador, 6 a 6, y gente, volvemos a ver un poquito de tiempo extra en buscar y destruir. En North Carolina, ¿por qué? Totalmente, y ahora pues, sí es momento de preocuparnos, ¿no? Porque estaba dominando completamente Skate y con ¿Quieres eso ir o nos qué? sentíamos tranquilos de que iban a llevarse el enfrentamiento. Sí. Muy buena eliminación por parte de Papsera, pero ahora mismo Yo te estamos invito. en el tiempo extra. Bien, otra vez Mejor haciendo las suyas. Leoncín logra poner otra kill más. Hola, Alejandro, ¿cómo Estamos estás? un 5 Hola. para 2. Debería ser ronda tranquilamente John para Saúl. el team de Skate. De hecho, como siempre, para defender es mucho más sencillo y aquí lo están haciendo los chicos. Van a plantar. Se viene la remontada literalmente brutal. Muchísimo cuidado, sabe perfectamente que está ahí Incendio, que es el jugador que hizo una doble eliminación. Y de hecho los dos se percatan que están ahí. No lo puedo creer, acaba de regalar esta kill. 3 para ¿De qué 2 se ríe el Rambo? Todo por eso no, ¿qué haces, Skate? ¿Qué Oye, ¿de qué se ríe Rambo? haces? De momento tenemos Pues, un ¿tú sabes cómo es, enfrentamiento Rambo? ahora a favor de Skate. Es cierto, pero podría ser las suyas. Bueno, De la nada, ¿verdad? Se ríe. un tanto Gil, pero estuvieron a Está nada. loquito. A nada de pecho friar, como decimos. Ay, Incendio que de la nada, así, como que no quiere la cosa, supera las bajas de Mihawk. ¿Por cuánto? Por 2. 19 bajas para Incendio, que no se No, lleva la cuéntale ronda para atrás, por Rambo. milagro. Ya lo estabas diciendo tú un poquito el choqueo por parte de Skate, que afortunadamente El Rambo logra de quiere que igual le dé manera para atrás, cerrar la ronda, y ahora inicia Sí. la ronda número 14, ronda que puede ser definitiva Está para loco, Skate. ¿verdad? Vamos a ver Está qué puede locote. hacer al respecto a través del humo. Incendio que no se entera, no la debe ni la teme, Qué no se dio pequeño cuenta Rambo. que pasaron enfrente suyo, como si fuera una serie de comedia doble. No, baja amigo, para mi hack. Mihawk, que se queda Mi sin hack balas y juega no se mucho, llevaba la mano. tercera, ya te lo digo yo. Tradeo de 2 para 2. Yo me sigo riendo de ese humo, me sigo riendo de ese humo. Sí, no, yo creo que es una cosa bastante curiosa, ¿no? El tema del Qué combate, buen nada más que comeback, sí, vamos loco. otra vez a otro overtime, porque esta ronda tendría que ser para Almighty, al menos de verdad que puede hacer una cosa impresionante. por Leocera parte se de la puede Leocera, lo hacer veo ahí. dificilísimo. Podría suceder, claro que podría suceder, pero es casi imposible. Sabe que está a la derecha, no lo sabe. De hecho, me imagino que lo deben de estar escuchando en estos momentos, así que sabrán que está precisamente en ese spot. Ya todo dependerá de los chicos porque puedan hacer eliminación. Va a intentar asegurar aquí la baja. Primero se lleva esta. Y ¡Qué buena, amigo! Inteligencia Qué absoluta por buena, parte marico, qué de Leocera. buena. Y ahora tiene 45 segundos para buscar la otra eliminación o buscar el plantar. Está Qué a punto de ser el MVP de la partida. buena, marico, qué buena. Momento de correr por parte de Leocera. Se va a dar toda la vuelta para asegurar al menos poder agarrar la bomba. Y ahora importante, este enfrentamiento se va a determinar justamente en unos segunditos. Sabe que está ahí. No lo sabe. Vamos a ver si va a plantar. Y cuando empiece a plantar, me imagino que va a escuchar y le va a hacer el push. Ahí mismo. Qué buena, marico, qué buena. Yo creo que era primero Baiteito, ¿no? Para Sí, por 2, incentivarlo, 100%. ¿no? A que fuera a buscarlo y apuntarle, porque si estaba cerca, que era lo más probable, RP no, es en directo, iba a Edson. escuchar cuando plantara. Ahí mal, Ay, al menos no. esa decisión. Lo cierto es que casi nos deja una ronda, la verdad, espectacular. Dale, Guille, papi, para muchas gracias, terminar papi. por parte de Skate. Ya de momento estamos 7-7, otra vez.
disciplina de disparo Sí, por parte Alejandrito. de Losera, pero bueno, ahí se quedan las puertas. Se vuelve a igualar el marcador, todo el mundo muriendo prácticamente al mismo tiempo. No han pasado ni 20 segundos y ya murieron 6 Qué personas. Esto buena, transforma marico, qué en un 2 buena. contra 2, es una verdadera guerra, una matanza, una masacre. Incendio que sigue avanzando, tiene 20, quiere 21. Claro que sí, no. Únicamente va a ser una asistencia a Mihawk. Mihawk que sigue buscando su baja número 20, vamos a ver si puede hacerlo. Se está poniendo celoso de que Incendio ya tiene muchas bajas a la distancia. No llega a tiempo, no le da el timing, la bomba está siendo plantada. Mi queridísimo Dika, van a ser 45 segundos en el reloj. Vamos a ver. Incendio qué puede lleva hacer 20 kills, Mihawk que loco. sigue avanzando. Puede que llegue a Oye, tiempo. No, Rose. llega un poquito tarde. Llega un poquito tarde. No sabe dónde están. Quiere desactivar. Tiene la pistolita en mano. Encuentra a ambos. Falla todas las balas, mijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Quiere cambiar. Se va a la zona de top metal. Vuelve a sacar la pistolita. La tiene en mano. La tiene lista. Falla otro disparo. Se te está quedando sin balas. Vuelve a ver al rival. Falla otro disparo. No, mijo. amigo, el ¿Qué Mija, está cabrón. pasando? Se le acaba No, de el acabar Mija, la magia, cabrón. ¿o qué? Mihawk no pudo hacer su magia y ahora ¿Qué la hizo, ventaja mano? va a ser para Almighty, que tiene un 8-7 y ahora son ellos los que están a ¿Qué punto de hizo, mapa. mano? No lo puedo creer. Tenía un momento importante. Creo yo que pudo Ya haber sus buscado 2 de mejor día, hacer Daniel. fuse, ¿eh? Daniré. Yo sé que estaba en una posición complicada, yo sé que estaba muy difícil, pero se pudo haber esperado unos cuantos segundos para ver si de casualidad se alejaban lo suficiente para que él pudiera después de eso buscar el desplante ahí ninja. No lo consigue, no lo decide hacer de esta manera y hay que tener muchísimo cuidado porque es la primera vez que Almighty justamente está por encima. Entonces esta podría ser una ronda para ellos. Logra, aunque sea tradear por ahí una muy buena eliminación. De momento, perdón, no tradea, se queda super one shot y logra al menos mantener esta ventaja de un jugador 5-4. ¿Y en quién estos dice momentos. super one Y shot? aquí no hay otra oportunidad, necesita 100% de skate. Uy, Sí. ya tiene información con esa granada. Sabe perfectamente que hay alguien ahí porque vimos cómo le hizo el hitmarker. Así que va a ser importante y determinante qué es lo que Chile, va a ¿quién hacer en dice estos super momentos. one Van a shot? rotar completamente y van a dejar solo a Leoncín. Veremos Sí, si esta idea déjalos. termina siendo buena. Leoncín debería sacar una kill, aunque sea para que sea redituable. Aunque se queda en una esquina ya esperando ahí que alguien pase para poder observarlo. Creo que lo va a encontrar por fin. Se va a encontrar muchas el gracias, uno por el uno. Terry. De hecho, estamos viendo Terrible. bien. Leoncín Muchas logra gracias, hacer Rosita. un buen tradeo por parte de Terry, eliminaciones. what the Los que terminan por fallar ahí son sus compañeros que están en el otro lado de la bomba, pero él justamente logró limpiar esto. Va a capturar la bomba y por parte de Leoncín, que está haciendo una rotación completamente por todo el mapa, se va a encontrar eventualmente con alguien que lo De está los esperando por ahí ya. brinquitos. Veremos si puede ganar este enfrentamiento 1-1 importante y determinante. Veremos, no lo consigue, perfecto, lo hace ahora sí el equipo aquí de Almighty, aunque tienen ventaja absoluta, no me lo puedo creer. Ya sácame de esta pesadilla, Gil. No sé qué está pasando. De verdad, cuando se tiene la ventaja, terminan por perderla con relativa facilidad. Y aquí está otra vez el resultado. Todo depende de Qué Javi. buena, marico, qué Cierra la suya. buena. Gracias, Pickle. De verdad, muchísimas gracias por esta partida que nos estás brindando. De verdad, si no fuera por ti, se habría perdido hace muchísimo tiempo. Bien. Bueno, Mija y Incendio, Logras una cabrón. doble Es- eliminación esta con el partida es un sniper, Mija e y Incendio, con loco. El esto que, llega a 21 eliminaciones. el que se deje primero es el que pierde. Me disculpo de verdad a todos aquellos que tengan audífonos, perdón por gritar tanto, es que la emoción que siento en estos momentos no tienen ni idea. También me disculparía con mis vecinos si los tuviera enfrente, pero es que es impresionante lo de este tipo. Doble baja para el equipo de Skate, tienen ventaja numérica, otra más para Leocera, que sigue con la defensa. Jeff Pro, que aún se ha quedado solo junto a Irfan y Jeff Pro se quedan solitos. Jeff Pro que aniquila a Leocera, Leocera que va a dar el call a todo mundo ya dirigiéndose hacia la zona de jungla. En la zona de jungla, Jeff Pro se lleva una baja más, pero termina muriendo su compañero que sigue con vida, se transforma en 1-1. Leoncín cierra con un hilito de vida. Estamos peloteando la ventaja de un lado a otro. Primero Skate, luego Almighty, Skate, Almighty. Esto es un no parar. Esto es una pesadilla para aquellos que son fans ya sea de Skate o Almighty, porque no es posible lo cerrada que está esta partida. Por ahí en el chat me va a dar algo, a mí ya me dio más de una ocasión cuando debió esta partida terminar, iban 6-2 y ahora en ese momento estamos sufriendo un 9-8. No, mucho cuidado, Leoncín al final regala esa eliminación, otra eliminación más que termina siendo bien por parte del equipo del Mighty. Y de nuevo nos vamos a extra, loco. Ese, mi estimado Gil, que nos vamos a ir otra vez a tiempo extra, al menos que Mihawk haga de las suyas y logra hacer 3 eliminaciones con ese sniper. No va a pasar. Shadow estaba bastante atento y con esto tenemos otro 9-9. Y ahora pues a empezar a sacar los deditos porque se me acaban, voy a sacar los dos del pie, porque justamente nada más tenemos 10 en la mano y estamos a punto de terminar. Esto se va a ir a una ansiada ronda. Quiero recordarles una regla, que máximo es a 20 rondas. ¿Qué quiere decir esto? Que si seguimos así
con overtime. Cuando estemos en la ronda 18, bien, Papsera, en la ronda 18, ya eso se termina al 20, no importando la diferencia de 2 rondas, simplemente el que llega a 20. De momento, muy buen inicio por parte de Skate. Buena por parte de Mihawk, ahora está en un 3 para 2. Veremos si lo pueden sacar, mi estimado Gil. 3 para 1. Todo parece indicar que esta va a ser otra ronda más para Skate. Nos vamos a poner 10-9, al menos de que pase una situación interesante. No va a pasar absolutamente nada. Atentísimo a Skate para hacer de las suyas. Y nos ponemos ahora sí 10-9, Gil. Y pues la verdad es que nunca esperé llegar tan lejos. Y no, para nada impresionante. Ya han jugado estos chicos 19 rondas. Y me gusta mucho el restaurante llamado 20 en esta ocasión. Vamos a ver Incendio, que le pierde el miedo, le va a perder el respeto a sus rivales, se va directamente a por todas. Y ya está en la zona de afuera de madera. Ojito, cuidado con Incendio, que decide ser muy agresivo y puede que le funcione. Vamos a ver Incendio en el minimapa, que sigue avanzando. Te encuentra múltiples rivales. No se lleva no me lo puedo creer. Tenía todo para una doble baja y no se lleva ni una sola. Esos son los nerviosismos que a todo mundo le pegan estando en una etapa tan importante como es la fase 5, esta fase final Muchas de gracias este World Championship. Oregon. Impresionante lo que estamos viendo en este momento. Y ahora sí, metemos un poquito de calma, una pequeña pausa. Todo el mundo ahí se toma de su asiento y empieza a respirar hondo, empieza a respirar profundo, y es que no quieren que sus rivales ni siquiera los escuchen respirar. Saben lo importante de cada una de estas acciones en las que ya están empezando a avanzar líneas. Infar, que se lleva una baja, Shadab que se lleva la doble, Shadab que puede que se lleve la triple, no. Leosin le mete pausa porque sabe que Shadab, yo te lo dije, empezó pésimo y ahorita ya es el top 2 de su equipo. 17 para Shadab, le costó despertar, ya está aquí. Jeff Pro, que se lleva una baja más. Leosin está absolutamente todo de carrera, esto no se acaba. Nos vamos hasta nuevo que tiempo uno de esta, estos loco. dos se lleva una ventaja de 2 y no parece que vaya a pasar pronto. Aquí Leosin se lleva la primera, 1 contra 4, se transforma en un 1 contra 3, adelante, atrás, 180 por todos lados, pero Haven con un jump shot bastante sencillito. Ya jugó Tribe otra vez y ganó. Y lo revienta. Tenemos 10-10. La verdad no lo puedo creer, o sea, en estos momentos tenía la ventaja Skate. Había hecho mal inicio por parte de Incendio, que hay que destacarle, y obviamente que quiera proponer, ¿no? Muy buena eliminación ahí para Shadab, que justamente lo mencionabas, y ahora otra eliminación más a su bolsillo. De momento 18. Skate tiene que buscar ganar, darle vuelta a esta situación y no permitirles. Bien Leoncera y logra sacar a un chico de Almighty, y con esto, pues bueno, por lo menos tenemos un 4 para 4. Esto de verdad es un caos absoluto. La mejor partida de lejos creo que hemos vivido de momento, bien. La mejor partida es la que le metieron a los chinos a Tribe, loco. Impresionante aquí, un tradeo de una baja, como bien decías ahora. A ver qué pasa, nada está escrito en esta ocasión. Ambos equipos saben que el más mínimo error te puede costar la partida, y aquí vemos a Incendio llevándose la baja en contra de Lims. Buena baja para Incendio, que ya acumula 22 a su nombre. Jeffan, que está avanzando a través de la zona de A larga, cargando la bomba, se encuentra Jeff Pro a punto de plantarla, lanza un muy buen sistema trophy, y ojito con Leosin, que acaban de morir. Perdón Leosin por la maldición. Y está a punto de ser eliminado. En la zona de trailer y lo reventaron, lo parten por la mitad. Mijo, está un mapa de ser eliminado. Se queda solo Leocera, que se lleva la primera contra 4. La bomba que ya ha sido plantada, ojito Leocera, perdón, que sigue avanzando, falla 2 disparos, y Jeff Pro, que no se lo va a perdonar. Ay, Dika. Ventaja para Almighty. Ansiedad, loco. Joseph, por favor, ven aquí. Joseph, es tu turno. No, es que no puedo. Ya no puedo. No, y es que esto pinta muy mal. Con esta mina, ahora lo pongo, loco, no mames. Esto está claramente para que Almighty de repente haga otra muy buena ronda y aquí termine por eliminar 100%. Pues mira, ya se va a acabar esta, mira. Busca, no encuentra ni una kill, pero le pega a todo el mundo. Y ahora mismo logra tener al final una eliminación. 1 para 1 de momento. Ya se va a acabar, mira, chica. Haven va a hacerse un colateral ahí de... Tan solo ha caído uno de cada bando, y déjame decirte que probablemente ya se acabó. Esto ya se acabó. Es cuestión de tiempo. Papsera logra remontar esa situación, aunque rápidamente le pegan a Papsera. 2 para 3, mi estimado Gil, y probablemente... Ahora ese tipo no falla, loco. El Charap no falla, loco. Todo dependerá de esta eliminación. No lo se acabó. puedo creer, acaba de trolear Leosin. Lo tenía de frente. Era suyo y no pudo. Se acabó. Ya esto es cuestión de tiempo, y ahora sí, mi estimado. No, nos vamos ahora. Rápido. A New Zealand, que se está jugando la clasificación en una ronda, cabrón. El que gana esta ronda, loco. New Zealand, si pierde esta ronda, se va a la chingada. Pero tiene ventaja, ¿eh?
¡Hola madre! Ahora le remontaron, en serio. Hostile hunter-killer drone inbound. No, se quedó un tiro, cabrón. Ah, la madre, cabrón. Tienen 1 minuto y medio, loco. It's too close. Fight harder. Esa doble estuvo bien verga, loco. No, hombre, cabrón. 6 para 4. Y tienen 37 segundos. No, 4 para 3, loco. 2 para 3. ¡Oh, la madre! Se lo culió el Space, cabrón. Ay, cabrón, no más que imagínate que se los haga a los 3, cabrón. Bueno, ni el Zulainen sobrevive otro partido más. ¿Y los chinos? Está cagado, loco, ¿eh? Y los vi están cagadísimos, cabrón, ¿eh? It's a draw. Stand down. Están cagadísimos, cabrón. Oye, ponte las reducciones de ruido, aunque sea. Parillo de compas. Religiousness that comes with being a playoff team in the first ever Stage 5 on LAN would say a ton, let alone the regional implications that would come with wins and losses on top of that. That's right. But Mayhem's still a long and arduous path in front of them. I mean, this Stamina team's looking real nasty right now, and they would have to still pull off 2 straight maps to get North America a second team in the playoffs, third team in the playoffs. It would definitely be something to see all North America. Yo sigo pensando que con Carliño no estuvieran pasando tanto trabajo. Championship bracket, but I mean, easier said than done when you're going up against a roster like Stamina. They lost the control again. It's very tough to fully gauge and analyze what ended up happening. Will put themselves in such a weird position after losing at least one zone and being down horrendously for so many lives. Yeah. But regardless of the matter, I think you have to be looking towards the future. If you are NYSL Mayhem, you really have to be relying on your core fundamentals to be able to put yourself in a position to be able to take that map 4 and potentially, hey, take that map 5 as well. True story. There's the current status of Group A. And Carliño lo banquearon. Surprised. I mean, we haven't really seen a lot of Smart Omega on stream, but I mean, Beef Mommy called it out perfectly. 2 3-0s. And yeah, some of those maps were tremendously close in that matchup versus Stamina. Not so much against Mayhem. ¿A qué hora juega atrás? Ya jugó yo. A team to not be trifled with as they exit out of this very, what we said was going to be ¿Wolf está eliminado o no todavía? convincing results. Yeah, that's definitely a team to keep our eye on once we get to Saturday. Imagínate, Omega le metió 3-0 a Nier. 1-1 Wolf. Omega not dropping a single map on the day, as you were saying, just as close as possible as we were taking a look at these groups as well.
Wolves have a 2-0 lead over Team Vitality. That's a matchup obviously happening on Bravo. And then our main focus, of course, Scars and Q9 Club, still waiting to be able to get ourselves inside of that matchup. But here's Group B for us, Alan. Inco Stalwart just really coming out of the gates, absolutely swinging and really just making sure that they're keeping the region on the map. Something that we didn't expect is how well they held off Wolves. Qué miedo con Q9, loco. It was an impressive display across the entirety of the team. Yeah. Like, it's going to be hard to not just sit here and talk about Lucas in, but we have. ¿Cuál es la partida que estoy escuchando, loco? Hardpoint identified. Todas las partidas están bien parejas, loco, entonces no sé cuál mirar. Definitivamente esta, ¿no? Esta la voy a dejar a la suerte, entonces estaría decidiendo entre Nivel Zuliner versus Stamina y Almighty versus Skate. ¿Y por qué Ricardo me está chupando el pito? El pie. ¡Ricardo! Deja mi pie. Hola, ¿puedo chupar tu pie? No. Eso déjaselo a Denise. Oh. 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 ¿Qué pasó con Q9? No sé qué pasó, la verdad. Bueno, ahí está. La partida definitiva. Ahora sí. ¿Se quedará Nivel Zuliner? ¿Lo eliminarán? Lo veremos a continuación, chavales. Sí, Drari se quiere quedar, ¿eh? A la madre, se lo ocurrió el space. Ojito que Stamina se quiere quedar, ¿eh? Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint. Hardpoint is ours. We lost the lead. Y Coco, ya te vimos. Hardpoint identified. Capture the objective. Y ya tú no me quieres, ¿verdad? ¿A que sí? ¿Por qué estás llorando? ¿A que no? Porque estás mormada. Okay. Súper importante estas 2 kills, ¿eh? Ojo al dato. ¿Qué dice ojo al dato, verdad? A la verga, le digo headshot. A la verga, Drari, cabrón, no se quiere ir, loco. Ese tipo lo cuando falla. We lost the lead. Hardpoint identified. Capture the objective. Hombre, si Navidad estoy pensando si regalarle a Denise algo o no. Hardpoint lost. Neta. Locura. Ay, yo no espero nada de ti. Igual eres bien culo. Locura extrema. A eso se lo lleva Stamina, loco. De caer. Por ley. Está jugando con muchas ganas, loco. Y Nivel Zuliner está jugando así como que le gusta el pito. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint.
Luces Bracket están jugando. Si pierde nivel su liner esta partida, se va para su casa ya. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. No te duele las nalgas, me duele más el cuello, loco. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Capture the objective. Europa, esta mina es de Europa. Ay, me duele mucho el cuello. We've taken the lead. Hunter killer drone deployed. Hostiles have captured the hardpoint. We've taken the lead. Friendly hunter killer drone deployed. Qué buena, marico, qué buena. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint contested. Hardpoint locked down. A la verga, me duele el cuello, cabrón. Sí, me voy a quedar sin cuello a la verga, cabrón. Y cervical. Qué buena, marico, qué buena. Y es una luchando, cabrón, pues no hice, cabrón. Dando sus patadas de ahogado. Friendly predator missile inbound. Capture the objective. Hardpoint locked down. Hunter killer drone deployed. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Qué buena doble, loco. Y triple, loco. Hardpoint is ours. Y tienen la rotación los estaminas. Capture the objective. Hostiles have captured the hardpoint. Vamos a ver, tiraron dos flash.
Se quedó un tiro, loco. Hostile hunter-killer drone inbound. Friendly hunter-killer drone deployed. Hunter-killer has been destroyed. Hardpoint contested. We've taken the lead. ¿Se culiaron skate? Lo que ya termina esta partida, loco. What the fuck? Y yo Zulenen ya no está dando patadas, abogado, está dando zarpazos. Uy, ¿qué es un zarpazo? ¿Mm? ¿Se viene comeback de New Zulenen o qué? Como hay en otro mapa Skate. Ahora no puedo creer que Skate eliminado, loco. Si Skate era uno de los que tenía más índice de ganar, loco. Ese Puri es gigante, cabrón, Ese Puri, cabrón. Se viene comeback. Se viene comeback literalmente brutal. Qué buena granada. Y cabrón, si se hubiera hecho la triple ahí, lo dejó un tiro todo. Qué buena doble, cabrón. Cabrón, qué buena partida, loco. No mames. Se define aquí, loco. Y tengo una cierta sospecha de que va a ganar en esta mina. Exactamente, la ganó esta mina ya. La ganó esta mina, loco. New Zealand está fuera del mundial. New Zealand está fuera del mundial, caballito. Mayhem le dice adiós. Y es que no todo puede ser miel sobre hojuelas para la región de Norteamérica. Europa está aquí para demostrarnos que también tiene nivel para pelear en lo más alto. 3-1. Avanzan al... Nos vamos rápidamente con Skate contra Almighty. Until the 150. I think it's Coach Jericho who mentioned that 150 is the mark that can dictate who is going to win. Oh yeah, exactly. And it's a matter of... ¿Cómo quedó Nero? ¿Cómo quedó Nero? Con Nexu, que no lo vi. Quedó mal. Once you're the 150 mark, obviously have all of the momentum. But it depends though. La madre que Sats eliminaron, no, pues ya era obvio ya que iban a eliminar a New Zealand, loco. It's a 149 or 150 instance there. Highly possible for the way these teams have been playing, but for now AMT is gonna have the chance to play the spawns in their favor. They're gonna have the statue spawn while their opponent is gonna stay inside of that garage. Ya yo tenía ya esa de que ellos no tenían ese nivel, loco. Para pasar el segundo día, ¿sabes? Buena triple esa, Right now, building up that operator, and of course, not just that, this missile actually available for us already, and he uses that against Leozine. He gets eliminations as well here, Neptune. So it's 18-37.
Good coverage for Almighty from the initial part of that hard point, and good catch up indeed. But there you have it. I think there's something wrong, and I was hoping that this will not be happening in this game. With a reset, a restart will be happening. But I would say it's good enough that it Nero, cabrón, mira. triggered early parts of that hard point, and not the later parts, because it will be more disappointing. Loco, te juro que el Nero es un break cualquiera, loco. Nero es un break cualquiera, loco. O sea, ese tipo no se mete ni a punto, ni ancla, ni hace kills, loco. Pero bueno, querían meter a Nero por Carliño, cabrón. Pues ahí está. Fuera del mundial por culpa de Nero, loco. Por culpa de Nero nada más, loco. Porque todos los demás están bastante bien, loco, ¿eh? Por culpa de no quema Q. Del Edgar. Pongo la partida. ¿Cuál partida? Si... Ah, mira, este ya se acabó. Pop. Esta ni está, loco. Other matches that are going on. Still looking in towards the Skate Almighty game, but our first look at what's going on here with Wolves and Team Vitality. India's last chance to possibly make it in towards playoffs as we get into a Slums Control. Avíseme cuando corra esta de... Sniper rifles out for Neon on a Slums Control. And it's working. And it's working, yeah. I mean, he's currently just slaying out right now, has 3 kills in her name. We're just getting started into this, but I mean, hey, you're already down to 40 seconds remaining, even to the pistol. Someone shoot at this guy, please. Boy, you got a 6. Okay. Oh, no. 6 straight kills for Neon. Random looking to finally put him to rest, but I don't know, you sleep easy after that first life with the scope. Peg also moving forward, cutting down Vitality from behind. The pinch is very effective, very successful. Peg not even done, one more in the corner. His teammate will get him by way of the 100 killer drone, and we have a 17 playing 6 in this opening round of Control. Almost felt like the Por el moment that momento we no... into this look in here on the Delta No stream. se fue la madre Vitality, ¿eh? Me metieron una vergüenza, cabrón. I mean, Los juegos. that blistering pace just off rip there, Neon, as you were saying. That sniper, 7 kills for their Me quedé vergüenza, cabrón. as well. Like, it's just the continuous amount of pressure that was being exemplified and really just put on. Vitality just seemingly had no answer. No trades were coming through. So a dominating opening round from Wolves. We'll swap the sides. They'll have their go at the offense. Neon's still sniping. Okay. Then that's why. Cole had right through Cemetery. I mean, take me to school. You kidding me? I mean, I'm taking notes right now. If it ain't broke, don't fix it. Okay. No sé, Jason, la verdad. How about a 1-7 Me start amo. defensively? And Y ya ando bien cansado ya, loco. here for Wolves is Me duele todo. you win through the middle of the map just so quickly. You get inside garage. You're stopping the clock on the A Desperté zone. como a las 5 de la and you mañana, have ¿no? players inside of the B zone. Where do you go, Vitality? You have to stop it somewhere. Yeah, Sí. not good. Not good. Third Sí. team in progress is getting locked in at B. The second simultaneously locked haces? at A. And Vitality can't get out of spawn. This Wolves team, do we say that they've woken up? Because Esperando que me compres mis empanaditas de cangrejo. they've been pretty contested and pretty tight. This one at the moment is anything but. ¿Qué? It really does Y feel like esperando the una Wolves are malteada. playing with that
certain amount of tenacity that they needed all day long. Baby, cómpramela. Tú cómprame eso de cangrejo, ¿sí o qué? ¿Cómo me sale más caro comprarte eso? Qué vámonos. Tú, yo siempre te compro comida. Yo también siempre te compro comida. No, nunca me compras comida. ¿A que sí? Required for these splash Qué nice. players, and the segment aggressions could potentially also come through as well. It is being De hecho, worked esa on. me debe de comer al gordito de la Just casa. having their way here, 2 rounds in a row, convincing at that. Wow. ¿Verdad que sí, gordito? That is, yeah, that's a Ahí vengo, baby. down, brother. Yep. I feel like I sounded like Randy Savage right there. Bueno, Vitaly creo que es otro más que se va a quedar afuera. But I'll let you think it. All right. Channeling my spirit animal on that. Your spirit animal is Randy Savage? Hey, more power to you. Here we go. Vitality. Last chance saloon for you. And Neon is still finding just outrageous eliminations with this sniper rifle. Jake now with the purifier. Cleans out both sets of dumpsters. Oh, ugly as GAC is able Y to se lo find cubrió one. con todo y There is Puri, ¿eh? kills still coming through. And Joko says, you want to dance, buddy? Let's dance. Well, we'll end up at least taking down King, but I mean, there's just really not much else that you can ask for. I mean, the lives were at least even, but yeah. Hey, if you want to continue to watch that, don't forget to go over towards the Delta stream, because it very much so might be the Unite last time versus that Scar. we see Team Vitality in this tournament as a whole. Skade Almighty contra Almighty are Skade. currently working through. Este es el bueno, papá. Oh, pues sí. Este es el bueno, papá. No hace falta que los de Latam se ponen en pila, loco, y los peten en vez de estar viendo pendejadas, loco. Lo voy a ver aquí. They are claiming time, and it's a little bit too early right now. But like what's happening right now reminds me of that time that I am watching television with my daughter, and she was just switching channels, and that's how it felt. And I don't mind. I can get through and track everything that's happening, as well as Skade, as well as Almighty, who can track the points, and it is very, very close, even as we ended in this B1. But as B2 is being prepared, it is Skade who's already stepping in there to retake. Si gana Almighty se queda fuera Skade, ¿eh? Lo mismo con New Zealand. I mean, manipulating spawns and settling down for early rotation is such a Skade thing to do, and that's what they're trying to hit here. And well, for AMT, they're gonna have players sent out to make the push here, the garage. Eso creo que salía en un pase de they will find success at. Walter. Creo que salía en un pase de batalla. God, Incendio just popped up out of nowhere, and Incendio just completely get activated, almost get deleted there. And well, now Skade gets right back to it. Tunes. Yeah, and that was with the help of a shut up right there. He has been Ok, había terminado, como si. there to the back end and from the statues, and giving the spawns to Almighty, giving them that chance to really catch up. But unfortunate for them, Skade's turn is over, and like is taking the remaining of the points to their side. It's not so much of a lead though. We are still in the lower half of the score line, which is target is 250, so it can go either way. But as we go into B3 right now, into the warehouse, coverage is good for Almighty, but we've seen how much Skade can go in for the retake. Oh, yeah, exactly. This is 32 going to be the score of the game. And well, for AMT, they kind of lost the rotation battle at B2, and that's what you're gonna expect. You lose the rotation battle, you're gonna get punished for that. And Skade up to a 23-point lead at the moment, but AMT settling down for the early rotation is the best investment that they've done all throughout the map at the moment. Picking up and amending for what just happened at the second hard point. And well, Skade is going to be spawning in multi-platform, so the push is going to be coming in all angles right now, and AMT just trying to survive. But Pop Zero there to clean up 2, and now they are on their way to plot this B3. And it's early utilization of that purifier from Shut Up as well as Heaven right now, but I guess it's needed. They need to catch up on the points and take the lead, but unfortunate for them, because of how early it is, they don't have that much position, thus they will not be able to go and control the spawns. It is back to Skade's side, but it's only his half time that Skade will be taking over 18-point lead that they have against Almighty as they set up onto the next hill. And again, Almighty
Almighty going Qué buena into del early pan ahí, rotation. Retake possibility by Skade, but I think it is much stronger in terms of defense for side of Almighty this time. A solid setup, but they just have to avoid the operators close being invested right now by Skade. Mihawk has got the annihilator. You don't want to be in front of his line of sight. And more for Irfan Jade is full range engagement with the PR fire is gonna be key for them to score more time. And now they're gonna take the lead. And the guy just two more players and he's on a 5 spree. And AMT now looking to build a size-up lead. And this is a great way for you to make amends after disappointing P2. In P3 to P4 together, and now you're about to take that 100-point lead. And indeed, they have the lead, 20 more seconds into plate, and the defense is prime for Almighty at this point. And no one from Skade can get through. It's the position of Irfan J for the slate, and information coming in from behind, whether it's happened or probably it's Irfan, or it's shut up for the far side. And with that information relayed to a slayer such as Irfan J, he can pull it off right now as we wait for that middle manner to be opening up. The lead is now in favor of Almighty, but rotations and trade-off might be happening for both sides. But with that multiple kills, Almighty might take advantage. I mean, AMT is just giving Skade the orange. Algo me dice que Skade se va a quedar fuera de este mundial. Slowly and surely, AMT is using the SKS as No well. se ponen pilas. Just to kind of play fire with fire here. Just to correct what I said earlier, it's not a 100-point lead, but a 100-point mark that AMT will reach earlier than P4. But now they have 123. And you mentioned earlier, whoever gets at 150 score in here at hardpoint has Shenda is gonna momentarily get that victory. But here for now, Skade is actually in the hardpoint and contesting this one. It's supposed to be such a very scrappy hill, but you know, AMT just kind of gave out the final 20 seconds to set up for P2, and I'm fine with that because at P2 it's kind of a money hill. Con todo el mundo, Walter. 20 seconds, you're guaranteed to get more than that, and investing is such a priority and a key here. Es en directo en mundial, sí, ahora mismo se está jugando en mundial. They will not be able to win the SKS visibility coming from both teams, and that is why they pulled off in there going into garage. Se va a jugar hoy, el sábado y el domingo. Ya hoy ya no quedan muchos partidos, entonces el sábado y el domingo. Hoy fueron estos partidos para eliminar a 8 equipos. 8 equipos se fueron para su casa hoy. Todavía faltan algunos por irse a su casa. Pero ya van como 5 equipos que se van para su casa. Y pues los demás se verán en el sábado y el domingo. Desde tempranito de la mañana, ¿ok? Desde las 9 de la mañana estoy aquí el sábado. But you see, there's going to be a one final push being made by AMT right now, and those two players gets gunned down easily. Lins and Mihawk just too good. Desde las 9 de la mañana estoy aquí, ¿ok? So it's Skade that reaches the 150 scoreline for now, but we're moving into P3, and you see it's kind of a 50-50 battle off their rotation. But well, there's going to be 3 players there for AMT. That's going to be number 5 in Shut-Up holding off the anchor, but number 4 in Blue is going to be there on the top floor in the staircase where she's going to have a good overhead of the player, but Shut-Up is there to clean it up. And the hardpoint opens up. No one really contesting for now, but AMT gonna be there first, so they're claiming time. Nice cleanup though for the side of Almighty. Unfortunate for them when it comes to spawn. Again, Skade is the team who's just flipping the spawn in their favor. Thus, Almighty had no choice to pull up all the utilities that they have just to clean this area. But despite doing that, they are still lost. It is Skade getting through a few more points. If they get the remaining 27 in here, it's easy for them to get to the double century. No, Skade se quiere quedar en mundial luego. Not even reaching 150. And this is what we talked about. It's a far lead that Skade has been taken, getting close to that target already, and looking favorable for Skade. AMT at least needs to contest this final 15 seconds. Y se quiere quedar en el mundial, caballito. To make sure will not be claimed here by Skade. Well, the early rotation will not work again for AMT at this point. The same thing will happen at P4. No, trae no perdió ninguno. Number 1 and number 4 from Skade is going to be there to defend it away from Almighty, but Jeff throws there for the double. Now, Rocky, that's going to be yeah. important for the spot as they do Ricardo. P4, and this is where they were able to claim time the most at the first set of rotations. So they get this money time. We're guaranteed to have an all-out battle for that late game, Neptune. Well, it's up to Almighty to stand strong against the push of Skade, because most of the time when Skade pushes,
Almighty is back up in the corner, and I think it's a different story this time. Incendio taking his corner on this, but will be taken down from afar by Limbs, and Leo's in right now, already initiating this. This is Airfunjay gameplay that we've seen earlier, and pretty much a lot of frags might be happening, but all we know is Skate getting close to that 2-2. Oh yeah, absolutely. Just a bit more than at least 40 seconds here, and despite all the attacks is being led up by AMT, they just find no answer. They have find no success, mainly because of how well Skate has been. Mañana no juega nadie, Alejandro. Mañana es de descanso. Lion plays a good role of that. 97 seconds in the hill. Es el sábado y el domingo. 22 kills and building up this streak here, almost getting that EMP system, but unfortunately for him, gets shot down. Well, it's technically still not over for AMT. If they do want to win this game, they have to take this P1. But it's gonna be very hard because we know Skate from this two set of rotation that they played more than time here at P1 and was able to separate themselves away from AMT right off the get-go. And well, for AMT, they have to go in now. They just need to go, or else it might just be 2 over, and we might see a game number 5. And what surprises me right now is there's a potential for Almighty to pull out SKS for a hold from Incendio, but that is not happening. That's one of the ¿Qué pedo con eso, loco, loco? ¿Sí viste eso, loco? A través del humo. A través del humo le dio, loco, hecho. Con una vez está jugando, sí, está perdiendo. Hecho. Después de haberle dado una tremenda batalla a Travis, está perdiendo contra Scar, uno de los japoneses. Hardpoint number 2 opens up in just 5 seconds, and AMD are looking to attack the multi-platforms. Players able to win one gunfight Ni eran tan buenos, loco. Two more players coming alongside his statue for Almighty, but Cage is too good. They invest 2 operators, and Lucian able to spot one more. Irfanjay shot down from the beaches, and one more coming on the way. Heaven will be eliminated. Just 8 more points for the win for Skate to push it map number 5. We do see Almighty go down here as we see that. Si ya es pro ni pushó ella. In the remaining of the game, Skate will force. Se van al último mapa, loco. ¿Y Wolf qué está haciendo? Nada, Q9 está haciendo la de siempre, loco. Saliéndose de la partida. Almighty just showing their weaknesses right now in this game of Hardpoint. It's good enough they have good momentum coming from that fire range search and destroy as we carry over onto the next round, but onto the next map. No, se lo merecen los japoneses. You don't want to trade off. You don't want to trade off points back and forth. Los de Q9 nada más están desconectados. Against you on the first instance. So if you're Almighty, you want to take a huge leap and take that lead, but Skate doesn't want that to happen indeed. So again, as much as we want it to end either side on a 3-1, it will be going for that map number 5 right here, but it's still depending on that search and destroy. Yeah, the search and destroy is actually kind of favoring due to the statistics that we had earlier. You know, Skate went up against Almighty in the opening matches, and AMD just got completely obliterated in just 10 rounds of action. And I can't just emphasize how lacking Almighty had to play in that game mode, because they had to worry about 3 snipers, 1 sniper, 2 marksmen, and it just takes a toll on you. But maybe the play from Incendio earlier with that Hoger 26 could be the dagger against Cade. But who knows? We're just gonna have to find out as we move into this map number 5. And I think you don't want to pull the same trick. For Scars in the Japanese region, if they have a deep understanding of fundamental hardpoint, other already from that it doesn't matter. As they fight it off already from the initial parts of this day. So in the hardpoints were absolutely laying waste to Q9, just outslaying them on every single turn. I'm having some I think I'm having some connection issues right now. Yeah, I know this, but it's okay. You know, we all have those moments. But I mean, technically, you're still a lot better, and you know, you already know. You already know. But yeah, I'm just kidding. But yeah, okay. Map number 5 is gonna be raid search and destroy. For those of you who may not know, this team played this one earlier, and it was actually Skate at 1. So that's the storyline here. But since this is gonna be a decider match, and this is completely a different stage, we might just see a different sort of action just happening in here.
And well, we already know Creo que sé que Almighty quiero don't ver la repeat última the same partida de mistake Skate twice. contra... Esta es la That Search final, and luego. Destroy, they won one earlier on that firing range where they had to play 22 rounds of action, but at the end, Ahora they sí, were el able to que get 10 gane. But most likely for Skate, after winning 2 hard points, a chance for them to close out game 5 is absolutely possible as well. And it's just a matter of who is hungrier here in this game as they face elimination. El que gane. Well, when we talk about hungrier, both Bye teams are bye. able to get 3 frags Bye already bye, either side. Felicia. Heaven and Earth and J, good combination. The same goes for Leo Zera as well as Lim. So like long distance and close quarter from either side. The attackers, on the other hand, will be Skade. So they have a good chance to go in for the Bravo. El que pierda para su casa, cabrón. Oh yeah, exactly, man. And here we go. The bomb is going to be planted. El último Limbs match del día, gonna be here, chavalín. forcing that play Chavalines, for retake for chavalones, AMT to happen. chavalín, Post-plant defense simpsones. going to be more of a close range engagements here, by the way. And well, for AMT, they still have Heaven, by the way. And he can deal the damage in the close range. And on the long range as well. And there you go. I was talking about the close range. And it was a pistol I was trying to mention. But Leo Zero wins with SKS. Irfan J Clutch King tries to turn this around. Sneaking its way through. But Leo Zero's SKS is clearly a lot better. He takes strong number 1. Yeah, I mean, the damage No, pero King, that can be ellos, posed by no, yo no entiendo cómo perdieron can contra be Scar, that porque much. ellos You only need a casi few le instances in ganan there a Tribe. compared to the CBR Literal that hicieron Irfan J unas has, excelentes wherein partidas contra Tribe y contra Scar fueron malísimos. the movement from both teams is not that Loco, ¿qué es esto, loco? ¿Qué pasó ahora con el internet? fast, but with Skade right now really into it already on the attacker side, they can pull out easily, they can buy time as well, and that is the advantage attackers have at this point. But as we start off on the second round right now, no one has been traded, no one has been taken out just yet in this game, and there goes Incendio, started off taking down Leozin. That's a great way for you to start this one, but Leo Zero is still very much alive here. Nice. And Pop Zero as well. And Mihawk, who scored 24 kills versus AMT earlier that firing range, gonna start off here with his first blood, his first kill, by the way. And Shut Up is holding his ground here as well at the swimming pool. Timing is Virtue and Shut Up as the Call of Duty Mobile timing at its finest. Hand it over to him, and Jeff Ross is gonna spot Pop Zero is gonna go in and force that rotate. And well, gunfight's not gonna cut through here now. But Skade looking to put that bomb down here at this B side. Yeah, A side. A side bomb plant, and 3 members from Skade will be blocked off in there for any chance of exit. There goes the rotation by Heaven right now, nade in hand, and probably will be pulling out the snipes later on. Mihawk, on the other hand, I think Mihawk's already down and out, so he was just swimming in there, chilling like a villain. But as we go in, Limbs going in for the hit against Irfan J, and a quick double right now by Limbs. Heaven trades up Zeta. It brings us down to a 1v2, but Heaven is the guy that can pull this off. Unfortunate for him, Limbs, but beat him to it. Loco, Skade va a eliminar a Almighty. Just being held there by Skade was an off-tempo play. And AMT was kind of expecting him to be at the cubby, and of course, ¿Qué pasó con Tribe? Ya beside the pasó. basketball court, but they weren't. Using off angles is one key to surprise their opponent, and Skade just had the best pickled play No, también against AMT. So now they go up by 2 rounds, and despite the first blood being made by Incendio earlier, it doesn't really Dejaron matter bien en la at all. mierda Especially los when you have chinitos a 3 Tribe marksmen y from ahora Skade. There you go, contra Jack los Rogue, there's the japoneses first blood. están jugando de la Skade verga. What the fuck? already pushing here, way behind enemy lines, and Shut Up will be there to clean up. And then now, opening in this A side. It's now a 3v4 situation. Almighty still in the Yo lead. pensaba que los chinitos iban a pasar a la final Manpower still favoring them y for them como to ponerse get más fuertes, ¿sabes? point No sé qué for pasó ahí, Almighty y in this SND. And there you have it. The cleanup has been done, left to Mihawk. But Mihawk, we've seen the damage Mihawk can do in a search and destroy. como quiera Not fueron so much el in a único equipo en hacer temblar a 1v4, Tribe, ¿eh? and this might be a chance for Almighty not to sit on an egg in this mode. But Mihawk is that a guy who will be so annoying, who don't want to go down that easily. Finally, Irfan J just knocks him out, and 2-1 right now for the point. I mean, I won't be surprised if we're gonna push another overtime here in Neptune. Oh, yeah. I mean, Skade does take those first 2 rounds, but I highly feel that AMT is gonna win back-to-back inner spell on the defensive side in this coming Pero game es right here. que, Pepe, están jugando con, si no lo sabes, están jugando con un manager, ¿eh? Con el manager. Es como si nosotros estuviéramos jugando con Victor.
Y como quiera, mira como hicieron temblar a Tribe, loco. Con un manager, loco. Imagínate el roster completo. Incendio and Heaven combination in the scopes right now, and we have two left. Leo Zine will be stuck in there in the corner, and Jeff Pro will be taking him down. One left in there in the middle, and there goes Heaven, just takes him out. And the quick Loco, loco. Esta madre yo presiento que se va a ir a extra, loco. Excusa, a mí me vale ver que quien gane o pierda, loco. It's when this type of moments where you're basically equally paired up against your opponents is where you try to be creative, and this is where your instincts play a key role. And for shut up dealing the first blood that got it against Lin is something that you really have to find value of, and you got to appreciate the lineups there. You know, you have to study those type of nades, and for it to connect here is going to be beneficial. AMT's got the number advantage, and of course they have way less angles to worry about, especially when they got Lin shot down in the game. PUBG though, Neptune still has 0 kills, and the fact that he's been the first Reaper for Skate, it has been not performing properly. It's causing this team some rounds. Hopefully PUBG will not be turned into PUBG in this game, because like we've seen him pop off. And I guess it was Leo Zera and Mihawk that we commended earlier, who started really showing up and popping off, but the moment that we called them out, they just skyrocketed the number of frags that they have in this game. Happened for the huge backstab against Leo Zera right now, and they are left with 3, and still Zera, still no angle to hold, as he has been taken out by we talk about how this team has had to play back-to-back matches, and of course having to play a lot of hours in Call of Duty Mobile. Es que yo no voy a cenar ahora, yo voy a jugar Scream. Right now. He hasn't made a lot of Pues difference yo no in voy a this first cenar ahora, rounds, no and tengo if they cena. want to win this, something has to change. Mihawk gets that mixer ongoing. Jeff Pro's gonna be able to get blown by this Mihawk guy, but he's got 4 players to worry about, and Incendio. Literal, no tengo cena, mi amor. And AMT goes up by 1. Yeah, there's no angle that Mihawk can take. Yo creo que mi mamá va a hacer la cena, pero un poquito más tarde, como a las 9. Y son las 6 de la tarde. ¿Quién cena a las 6 de la tarde? Pues sí, yo no he comido nada. Finally, the first kill coming from PUBG. This might be a start of a good run for Skate at this point. Probably the chance for them to be the composer in this song against Almighty. Se agarra y comete la mitad y luego te comes la otra mitad conmigo. Look at this, man. Shut up. That pixel pick. Just give him that elimination against Okay, Mihawk. baby, mándame la verga. Oh, he's not taking the risk. Oh, he spots him. Oh, he's not gonna connect. Mejor me espero And al that guy rato goes que me back right compre there la trying to malteada, contest. ¿verdad? Y así ya But como no, it's not gonna do it. Shut up. Just kind of playing it slow. Same thing for Mihawk. This off angle right here. Pero a rato is es kind como of a la, confirmed for his como squad. en dentro de And 2 he horas. can't be spotted on that money room, so Sí, no sigue attention abierto. on me just by both ¿Qué? of the squads, but Leo Zero follows Sigue up with the kill abierto. from Shut Up though on that A bomb site. So pues, it might just be an tampoco opening como here at this que B bomb site that they are yo pueda prepared to line obligar a mi up, and mamá it's a only cocinar Heaven cuando holding that ella area. quiere, Someone has cuando to ella quiera. reinforce right now, but Skate has got the numbers. And No, Lazy yo no just dije eso, yo nomás te completely dije que va a seguir annihilated abierto. Heaven, and they open up the B site. Now it's gonna be a bomb plant here, also a 2v5. Yeah, I'm thinking that Leosin is saying, what are you saying? Heaven is in there. Might be taken as down. I just take him down in there as going solo. Irfan J, the clutch king, might not be able to clutch this on a 1v5. Limbs just a surprise hit from the side as well. Not quite sure what's happening for Almighty at this game, because Y Uber Eats no, es que estoy a dieta, loco. is not what we expect from Almighty. We're expecting a little bit more of a challenge, but they are being caught off guard in very difficult angles. We're breaking Hola, news Piro, ¿cómo estás? just right No now puedo comer cualquier on cosa, loco. Neptune. Biggest upset so far ¿Verdad? in the day. Q9 lost to scores in hardpoint takeoff just now, so Este they señor packed their Jimsy, bags loco. in day 1. So this is kind of unfortunate, but here ¿Qué va a we hacer el go. gym tú? One more match is left. Yo tengo un gym en mi casa, between bebé. AMT and Tengo Skate. tengo One has to barra, leave, tengo one pesa, has to go in this game number 5. tengo la Both teams are caminadora. just equalized right now. Yep, equalize on 3 into the points, and also 2 on a serious win. And this was like
makes it exciting, but worrisome as well, because I'm pretty sure pressure from both sides is happening as Jeff ¿Cuándo is empecé just la going dieta? in for the dance Empecé right now, hace a una little bit of semana. sidestep as they wait Y ya for that peak. llevo Heaven right now peaking, but 8 libras not menos. really having a visibility from above. Hopefully he will Quiere not give bicho. out any audio cues, otherwise Mihawk will take him down. 8 libras en una semana, loco. Cade Mihawk is just on a prime position Hombre, here. Pepe. Oh, Me well, pelas la verga. oh, that was almost a kill there. Y But tú this is only a few cada día más damages has gordo. happened. Well, for AMT, that A side is completely open, Neptune. Yeah, but the thing is, like, Leozera have visual confirmation. Mihawk didn't go in for the attack, wherein he could Yo las easily uso, take Heaven out. Darius. But there goes Incendio being taken down right now, favoring Skade, and there goes PUBG, the lineup, the audition, shot Yo lo up sé, and PUBG. Death Row going Yo lo in sé, for the PUBG. dance, and there goes the finishing blow. There goes everyone left from Almighty. One at a time, just asking PUBG. Gordito pero mamado. No, hombre, Just mamado a nada más tienes el nasty culo, cabrón. shot right there. And you heard the crowd just go up and roar after that 3-piece is being made. And PUBG has woken up from a deep slumber. And now when you think of a bear, you would expect him to fight back. And PUBG right now is tickled. And of course, he's fighting back. A beautiful 3-piece for him to win that round number 7 for Skade. But an early plant here by AMT. They haven't lost any single lives just yet, so Es que tienes que hacer una dieta, Pepe. No es complicado hacer dieta, loco. Ay, 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 este lleva apenas una semana y ya se cree el nutriólogo y todo el pedo. Este vato. Nomás come muchos vegetales, loco. A puro vegetal. ¿No te gustan los vegetales, Pepe? Personal, still not taking him down. What is happening for Almighty? Finally, Earthquake just closes the deal and closes it on a tie, 4-4. I mean, I'm palpitating right now. This is it. This is the pinnacle of Call of Duty Mobile esports. Both teams fighting for the contention for the playoffs. And sadly for one of these teams, someone has to go and get eliminated. Luego se están jugando la clasificación y van 4-4. To advance to the playoffs. And AMT starts this round number 9 with dead first blood. They have the bomb and they know where they can put it. Blue in Heaven is about to fight against Leozera here. Oh no, the overextension cost him in that game. But nonetheless, it's still a 4v4. Sí. But if you're AMT, the more you take time in doing this, the more you second guess. You have to act now. 1 minute and 22 seconds left. Yeah, I mean, that's one thing. Like, Almighty La ensalada, ves, comida rápida. Situation where they can take a win because of the rush that they're doing. No mames. And that is what's happening. As we mentioned, the moment they second guess, they will be at a loss. And 45 on the scores right now. It is Cade taking the lead. And I won't be surprised if it will be taken back by Almighty, because we've seen this so many times. It's not even overtime. What more if it goes to overtime and exceed the 22 round? Oh, I'm just getting a bad feel for this. Skate, that was just a solid response. And now they are invading all the way to the gin and Heaven there for the gunfight. Para adelgazar tienen que cagar. Carlos nunca caga. So that's going to be key for them for now. But look at this. Siempre they are está trying to isolate exprimido. Heaven under the gin section. And losing his cut across towards the pinch. No one really guarding each other. And everyone just going down. Es que se te queda toda la comida. 3v2 now. Skate has the numbers. Maybe and if you're AMT, you have to pick up that bomb. Mihawk right now still on the flow, going for the third right now on Irfan J, and Heaven's the only guy remaining for Almighty. Doesn't have an angle, but a possible of a quick snipe, but there goes Leo's in right there, and there goes Skade on a match point. Ya esta es la final, no, este es... Si gana Skate, Almighty se queda fuera del torneo. Si gana Almighty, Skate se queda fuera. Es básicamente lo que les hicieron a ustedes, loco. Sabes que luego miraron hacia la mesa y se agüitaron. Yeah, absolutely. I have to agree with you. Skate has the opportunity, but Heaven responds and says no, not today. But Mihawk invading the galleries. Mihawk gets one, but Incendio gets the trade. Now they're opening things up at the B side. No one really there for Skate to back up this B side. But there's Zero is gonna be in there. ¿Ves, baby? Tienes que cagar.
but shut up there, get some shots in as well. No se And quiere Lil B dejar Almighty, ¿eh? getting eliminated. And now Incendio and his crew just needs to plant this bomb to create more pressure for Leozine. But shut up eventually deletes Leozine off the get-go. No se quiere dejar Almighty, doesn't want caballito. to go down just yet. You want to push for that Pasó overtime. Q9, no. Yeah, they want to push for the overtime. They want to push hard, farther that they can, because this is the last chance for either team to step in onto that championship belt. Well, we'll have to see. We'll have to find out who will be much hungrier as well as who will not falter in this game. The initial frag can dictate that, as well as who will be taken out easy Ya Pepe vas a in llorar. this game. So let's see. Leozine right now preparing a little bit El veteran sí casi llora, ¿verdad? into the sides of Almighty. No information just yet. Leo Zera, good Lo que angle fino me to veo, hold just loco. in case anyone peeks. Parejo, ¿sabes a quién? Almighty is setting out for an push. Cade having the opportunity to A ver, close adivinen quién soy. this out and advance to the next stage. It's totally possible. It is within their reach. They just have to execute Adivinen, one more adivinen. time. Do they have Sorry, the mental Rose. fortitude to end this? Te amo, amiga. They have Parecía the vieja, ¿qué discipline. hizo? ¿Qué hizo? They're just waiting for the push to come true. Stun and Nate's gonna line up here. Mihawk will be Y Stun, van a but pasar. he still wins the gunfight, and now they're lining it ¿Cómo up. me But la AFK choquearon? survives. They're able to create a play here. ¿Cómo And me la Shadow just waiting for the choquearon? opportunity to shot down Buffera. 2v2 situation. El Seba sabe, el Seba sabe, el They Seba won't just push sabe, this yet. They're caballito. waiting for the next Seba, gunfight. como tú sabes, Their caballito. hopes for that $700,000 and of course to be the #1 team is on the line. Same thing for Skade. Con Neptune. esta me cancela, Yep, we con have esta me the cancela, double con Leo esta me for the side of Skade, cancela. and we have Jeff Pro and Shut Up right now moving in onto that Bravo. Shut Up a little bit too out in the open. It's a good thing no one from the side of Skade has a view on him. And Leo Zera, good opportunity, El especially que es contextual, ahora mismo te SKS, contextúo toda la them versión. down, Déjame but no terminar de angle ver esta can be partida porque esta es taken la última because of the partida de la pillars. noche. But as he moves in onto this hill galleries, might be a chance. Oh, Shut Up no. will be Don't missed right contest now. that. Only a few HP. They need to buy time, but there goes the split up and going in the second floor. Shut Up has a chance, but they're out in the middle. This is it. A chance for AMT to force overtime. Skade buys 1 kill. He gets 1. 9 seconds left. You just have to wait for this final few moments. The bomb is getting defused. And Shadow's 1. Se van a extra time, come on! They say no. Not today. The game continues. Se van a extra, Who cabrón. lives? Who dies? Who tells their story? Overtime. Overtime. Well, like, I'm not surprised that Almighty will be pulling that overtime. I'm just surprised that they took it in there a little bit too late. And it is attacker side for Skade, so they will not be taking defensive win based on what we're seeing. But Incendio just trying to flip the switch right now, bringing out a 3v4. And once we hit it on a 3v3 right now, we'll have to find out if it will be whose side is favorable from each region, from each No nade's gonna connect team. here. Yeah, no nade's gonna connect. Trophy system will be canceling that out. There's 45 seconds. The bomb gets planted here, Neptune, at 3v4. Jeff Pro going in for the kill against Babzera, and the deadly Babzera is out as he goes in a 3v3 situation. Leo Sí, qué Zera buena lives de- right now for the double quickly. as Cabrón, que sea they un eso. take the lead. One Vamos a la more Champions, for esta the es la última win, partida, loco. and it will be heated right now for the side of Almighty. They need to put into play aggressive and fast gameplay, a speed run for Almighty to throw off guard the defense of Skade. Oh, this is not good. You see the push coming through the B side. Everyone's going to attack here. PUBG will look to get the first blood. Irfan J slowed down. They have to back away right now. This is just too of a risky play. Skade now slowly grabbing in. Mihawk will No, la acabo ahí, going loco. down. Jet Pro and needed a kill. And then Dios. follows up with a double. And there we go. AMT now slowly pushing up the B side. But PUBG is still very much alive. Don't want this guy to stay alive here, Neptune. And once he's still alive, it's a threat that you can go down in a blip. Lo vamos a seguir con el extra, cabrón. 5v3. AMT looking to tie up this game.
I mean, they can stretch it as far as they have because they've done that so many times already. Good split up coming from Skate just to get an advantage and probably get a frag. There goes Limbs right now. Taking Heaven in there. And Leo Zin just died out in there. And Limbs will be taken out as well as PUBG. Shut up. Finishing it off. They are still alive and kicking and still forcing it overtime. I mean, you're Leo Zin. You just don't do that. You just don't do that. In these big moments like this, you don't kill yourself. That's so unfortunate. Now it's a tie game, overtime still. No one really has the advantage. But Skate, as the attackers, they want to push A. And number 5 in blue and shot up, just holding up the angle. He gets stunned, and that's going to be a free kill for Mihawk with a nade. But Jeff Troll trades the first blood, and Lin going to get shot down. The push being made at the A side. They're trying to plant that bomb. And number 3 in Heaven, he needs to make sure that the nades connect, and Leo Zero gets shot down in here. And here we go. 4v3 Neptune. It is a 4v3 situation right now. Lee is in an awkward position, just in the sight of that bomb, but going in, and there a little bit of miscom, but Mihawk just pulls out of that plant, and there we have it. PUBG going in. It's still PUBG out in the open right now. Good potential, but not been taken by Almighty. No, at you this know, point. All 3 members from this side of the gardens putting a pressure right there onto the lockers, and this is more of a distraction, giving time for Heaven for the backstab, but it is not happening that quickly as the trade-offs happening in this area of basketball court. Airplane J Nomás tiene que hacer tiempo, double loco. and the lead. Mihawk, the only guy remaining. Plenty of time for them. For the defuse. Mihawk takes him down, but Incendio finishing it off. The lead goes for Almighty. This is so stressful. This is more stressful than my math exam, my physics exam, and my entire Christian formation combined. You are watching the epitome of Call of Duty Mobile, the #1 team in Garena fighting for survival. Same thing for Skate, the #2 team in the Latin American region. AMT now takes the lead. Will they have the mental fortitude to close things out? The A side is where they're trying to go. They've been successful at this bomb site. Is this the last time we see this matchup go? Neptune. We'll have to find out because so far no one is being traded off just yet. We've seen this so many times, and we know that Skate favors the defender side. So it's, I would say they can take the tie once again unless a quick hit from Almighty is being triggered right now. The split, the 1-2-2 split being done by Almighty, blocking them off on that crossing. PUBG still catches Jeff Pro in the process, and we are down in there. 3v5. Cosas hay de nuevo extra, cabrón. It is Skate right now, possibility for a tie. Such a good read from Leo Zero. He knows where the bomb was down, and so he was able to just anticipate the players to pick it up, and that was his free kill. And AMT will not be able to close this game out just yet. Shut Up is the last man standing, having to do with 4 players. Apoyar. Such a miracle for this. Sabes que apoyar va con Y, ¿no? Y lleva una A adelante. No apoyar. 7 seconds left, and the bomb hasn't been picked up just yet. And he needs to isolate these players one at a time. And this 50 GS, it might give you some damage in this close range. But you gotta pick up a gun better than this. Maybe a CBR4 could help you turn this game around. A 1v3 now, and you see the rotate just being made by Skate. 2 players coming up the open stairs, and 1 player coming through towards the kitchen as well. And now for Shut Up, this is just a death wish. It's a lose-lose situation for him and Leo Zero off the open stairs. Y una ahí lo eliminaron, loco. And it is not yet over. Eliminaron los japoneses. I am so stressed. Don't be. I guess the players are Sí, more stressed as we can see right now from the team of Skate right now. We are up to our 17 or 4 our round 17 at this point, and it's possible that the trade-off will be happening. You know what that calms me? The idea that both teams can carry this over 22 rounds. Similar to what we've seen earlier. So I guess there's not so much of a trade-off, or there will be so much of a trade-off. But as we say that, it is quickly as that on a 2v1. Skate right now in the shorter end, but we are talking about Leo Zero, who can clutch it up much easier with a slide coming from. Qué buen timing, loco. Qué buen timing de Leo Zero, cabrón.
would seem of Skate taking the lead on Attacker this time. That's when you thought that AMT will have that round win. Nope. Just completely turned around by Skade. And that play from Leo Zera, that could just be the momentum breaker for AMT. There's one more win, but Heaven responds back, making amends to what just happened last round. Pop Zera getting eliminated. Pushing in here at the A side, open plant gonna be happening, so they might be Observa, está cagadísimo, lo hicieron de nuevo, está cagado. Heaven drops 2 players in this round. A 3v5, Jeffro backs Oh. away, but he's gonna get attacked by Mihawk, but Mihawk gets shot down and Leozin still very much alive. He's pushing way over enemy line. Sí, se van a He's extra, just loco. not scared at all. This is what you want from a championship contender team. Skate has put so much pressure against Almighty that they are 1 win away from taking this victory, but it's still not yet done. Sí, se van a tiempo extra de nuevo. Wants to say, no, not today. They win this. We're forcing at round number 20. Almighty. ¿Esta madre no termina o They qué? have the mental fortitude, but the question is, who's got the mental capacity to end it? Yeah, I mean, that's one thing that these teams has to offer right now. And you know we're still day number 1, but it looks like the last day for all, like, Qué ansiedad, imagínate, nosotros estamos sintiendo ansiedad. Imagínate la ansiedad que deben estar sintiendo ellos, loco, que están a 2 rondas de irse eliminados del mundial. Right now already, and double Leo Zero makes it the 3. A quick turnaround, and there's left to Jeffro. The plan is being done, and Jeffro will be in there trying to run with that brick 6. Will be taken down, and it is a quick 10 points. Lo hicieron mierda en esta ronda, Skade just too good in that round. A decisive decision to push as a team and just take matters. ¿De dónde es Almighty? De Singapur. AMT on the brink of elimination. Is this the end of the road? And will Skade finish this off? The push gonna be at the mid map. You don't want to get the first death. Slins gonna get stunned, but it's not gonna get pushed. Number 1 in blue in Incendio holding off that mid map. There's gonna be contacts in there, and Bomb Zero with the wall bang. Incendio is down the key playmaker out. La ganó Skate, loco, la ganó Skate. Ya la ganó Skate, loco. Looking to win this next round. Irfan J and Jeff Pro. Ganó Skate, loco. Standing up against the final 5 players of Skate. They want this victory and they want this score and upset. Jeff Pro right now a little bit in the lead in terms of rotation, and no information just yet out in the open. This is where you don't want to be right now. It's a good thing he backed off in there just in time, but didn't provide Irfan J with that opening against Skade. There goes nades being thrown. Irfan J right now hopping in Central Gardens right now. Good rotation being done by both players, but they might be in there a little too deep. Irfan J will be taking out Jeff Pro right now. The punching gloves will be pulled off, and Mihawk in there finishing the deal. Cabrón, ¿qué veo con el Papsera, cabrón? The number 1 team in Garena got obliterated by Skade in a thrilling best of 5. A well-deserved victory, and Skade has the mental capacity to advance to the playoffs, claiming the number 2 seed of Group D, and they will face El Haven bien agüitado, loco. on the playoff quarterfinals. It has been a run for Almighty, but for Almighty, this was the final World Champs for Heaven. He's gonna be off of the team after this, as he's gonna be serving military. And you hate to see this go down like this for AMT. A first day exit. And Skade just dropped one of the most favorite team to win everything. Yeah, I mean, we felt both emotions right there. The happiness and the joy coming from Skade, as well as the disappointment and the sadness from Almighty. Just looking at the picture, but Skade. Este cabrón, este es un gozador, loco, El coach es un gozador, cabrón. They brought us a world stage, a world championship Verdad. especially on that search and destroy. It's just unfortunate for Almighty that Skade is the best team for those final match. Last map
last chance for both teams. It doesn't get more stressful than this, and it doesn't Diálogos de get more Lucasín. exciting. But I guess a lot more will be happening once we face it off for upcoming days. But Lucasín está bien chiquito, cabrón, ¿eh? today is finally over, but I couldn't let go of what we've seen right now. It's a crushing defeat for Almighty, but it's a triumphant victory from Skade. A hard-fought victory to win everything and advance to the playoffs. And what I was saying earlier, which was really detrimental, was Mi that emoción como si hubieran ganado la Champs, pues clasificaron, loco, what the fuck. next year won't have heaven anymore. Clasificaron otro día más, loco. And you have the final 8 teams that has qualified for the playoffs. Group A, Smart Omega and Stamina Esports. Group B, Inco, Stalwart ¿Cuántos and equipos no Wolves. se quedaron afuera, loco? See a surprise A ver, estos son los 4 equipos que on the deciding clasificaron. match. Tribe Gaming and Scores will be representing Group C. Los 8 equipos que Group D, clasificaron y los a 8 equipos que se shocking quedaron defeat fuera. Ahí están. in the hands of Skade as they defeat Almighty in a best of 5 series. Luminosity will be the #1 team there, Neptune. Yeah. And this is it. It's the end of day 1. Don't say. I mean, this is a long day, but from what I'm seeing for the teams, they Ok, totally aquí va a estar deserve esto de this pedo one. aquí, They loco. have a lot A ver, more pressure, Omega, a lot more of Esports, challenges we'll be facing Tribe, in Inco y upcoming Luminosity. days of this Ah, no sé a quién le tiren a Omega, championship. loco. Upcoming days, Pero it no va a will ser de not su be grupo. happening later. Yo digo que le van a It will be poner a happening Wolf. tonight for those of you Fuck. in the same time zone as we are. It will be happening the Scar next se lo day. van a poner As a we look at the brackets a right now, Inco the o a chance bracket, Luminosity. especially in those in the upper, it Skade is Smart Omega contra going against Skade. It's Tribe. a chance for Smart Omega to, Y- I would say, respond and redeem to what Skade has done against Y Stamina Almighty. contra Tribe Gaming will be going against Tribe. Wolves right there on the second. Oh, no Inco sé. Stalwarts as well as Cars right now. Good chance to see both of these teams. And this is what excites me the most. Luminosity as well as Stamina Esports. Because we know that these teams has a lot to offer right now. And it will be ones who will be falling down. That might be difficult to beat, especially if they take the long road of the lower bracket. I mean, the quarterfinal 1 and the quarterfinal 2 is stacked, man. I mean, Smart Omega, yes, they are the #1 team in Group A, but they are not safe against Skade. I mean, Smart Omega is a squad that struggled against Almighty all throughout the Stage 4 and CDFI. And you never know what Baby, might voy a just happen in escribir un lag. rato, ¿ok? You never know. Well, ¿Oíste? we don't know. We're not expecting Baby. Almighty to be in there. Voy a escribir un battling rato, for their ¿ok? lives for the final moment, but Te amo mucho. as we mentioned, Te amo, Almighty and suerte. Skade Mucho. has stretched it as far as they can. Unfortunately for Almighty, they will be taken out from that fight. Skade Para mí va a is ganar, the no best sé. team. Bueno, la gente de- Si no se lo lleva a 3, se lo va a llevar Final Skade. moment, but Bueno, la gente those of de you who are here la gente de YouTube, la gente de Facebook, ahí voy a cerrar ya, voy a estar un ratito más en Trovo, pero pues ya yo digo que todas las partidas de hoy ya se jugaron y pues nada, te quiero mucho. Ay, me mordiste. Los te quiero mucho, los espero el sábado en la mañana a las 9 de la mañana, ¿ok? 9 de la mañana estoy haciendo directo. 9 de la mañana EST. Nueve de la mañana. El sábado y el domingo. Esos 2 días, ¿ok? Los espero. Que se va a jugar la semifinal y la final el domingo. Junto con la final del Mundial de Argentina versus Francia. Bueno, besitos a la gente de YouTube y la gente de Facebook. Bye.